Yo. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Si tenemos unas agradables personas listas para disfrutar del competitivo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Espero que sí. Un día más. Competitivo. Un día más. Otro traje. Y mañana, el plato fuerte. ¿Eh? El traje. ¿Qué es eso? ¡Hostia! De boda ¡Un mañana. Dime, guacho, ¿cuánto tiempo, hombre? Grande, Redimo, muchas gracias, 12 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. ¿Habéis escuchado, gente? ¿Veis lo que os digo de que en esta escena en full cam, por alguna razón, sí que se oye el text to speech y en las otras no? No sé por qué. Lo puse en todas, ¿eh? Lo puse en toda la escena. Y lo tengo modificado, o sea, cambiado así de todo y no me va. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Tenéis que ¡Hostia! 60 ¡Un mesazos, sub! crack. Muchas gracias por ver el canal. Thanks so much. ¿Qué tal dormiste? Menos de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado más quedarme dormido realmente en el partido de Oni, pero me faltó poco. Oh, qué cansado estaba ayer, gente. Estaba muerto, gente. La verdad. Me estaba quedando frito. Pero bueno, ya me pasó la otra vez. El otro año creo que me pasó igual, ¿eh? Pero es que, ¿qué haces acabando a las 5 de la mañana? Es que me cago en tus putos muertos. Que encima, si me hubiera levantado a las 12 o a la 1, pues da igual, a las 4 o 5 de la mañana, ¿sabes? Pero bueno, estaba muerto. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Warchi, ojeras. No. Tengo esto que es... Esto es un orzuelo, gente. No son ojeras. Es un orzuelo, simplemente. Tengo que echarme una cremita y se me va. Bastante fácil, la verdad. Pero no me echo la crema, entonces no se me va. Pero ya me echaré y ya se mira. Tarta, muchas gracias por Prime. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Nada, es que lo tengo ahí, que no me lo toco ni nada. Ni me molesta, no me duele ni nada. Es como... Se me hace un bulto ahí y ahí se me queda. Y no me molesta. Entonces lo dejo ahí. Y claro, cuando lo tengo en la cama en pequeñito, vosotros no lo veis. Pero eso lleva ahí semanas ya. Tal cual, ¿eh? Semanas lleva. Y eso simplemente. Y Tarta de Macedonia, muchas gracias por el Prime. Muchas gracias. Al final de Yayos se hará canon. Puede ser. Me alegro, Tarta, tío. Muchas gracias. Pues sí ha pasado tiempo, sí, Dimon. Bueno, Warchi, sí, no, el año pasado acabamos pronto, pero porque los sets fueron rápidos. Pero de hecho, la final fue hasta demasiado rápida, ¿no? Gente, fue como un... Pues no ha molado, ¿sabes? No ha molado. Mola más una final 3-2, súper igualada, súper close. No, fue un 3-0 palizón y fue como, joder, vaya mierda, ¿sabes? En plan, no tiene ninguna gracia esto. Fue un poco mierda. Pero bueno, es lo que hay. Voy a pedirme algo para comer, gente, que he desayunado tarde y aún no he comido. Y aprovecho y como ahora, como se alargará esto un poco, pues ya ceno tarde también y ya está. Que bueno, mi comida va a ser algo bastante bien, la verdad. Como, yo qué sé. Un puto burger, ¿sabes? Más o menos. Entrecot modo empresario, ¿eh? Yo no soy mucho de carne, gente, ¿eh? O sea... No me gusta mucho la ternera y eso. Yo suelo comer pollo, de carne suelo comer pollo y algo de cerdo, tal, en plan hamburguesas y eso sí. Pero de entrecot y carne así en plan gruesas y cosas de esas no me matan mucho. La verdad. ¿De qué país es Shinto? Shinto es uruguayo. Pues era el traje primer aviso. Pero si este es otro traje, colega. Ayer iba de azul, hoy voy de gris y mañana iré de beige. ¿Cómo pensáis, gente? ¿Con quién estáis hablando? Soy un puto profesional, chaval. ¿Y la pajarita? Pues no tengo pajarita este año, la verdad. No sé. Pero mañana me pondré con la corbata de la boda. Mañana sí.
Tiene más trajes de lo que pensaba. Me compré uno el primer mundial que hice streaming. Otro el segundo mundial. Y luego, con esos dos trajes he ido tirando siempre. Una vez me ponía un traje, otra vez otro traje, pero una skin americana, otro solo con el chalequito. Y ahora tengo el traje de... Sí, con traje completo, gente. Y ahora tengo el traje de la boda, que es el nuevo, que es el bueno de verdad, el caro. Me cago en sus muertos. El traje de boda más caro, gente. No os caséis. Ahora me he despertado muy pronto, tío. Como antes de las 12 o así, tío. A las 12 me he levantado de la cama, pero me he levantado antes. Porque estaba el perro molestándome, dando por saco, la verdad. No voy a engañar. Hombre, ¿ya terminaron el loser bracket? No hay loser bracket, gente. ¿Cuánto te costó? No queréis saberlo, gente. No queréis saberlo. Te queda bien fresco el bigote. No me lo dejo concreto, sino simplemente un poquito toda la barba me dejo y ya está. Y luego pues me la recorto un poquito y así vamos tirando, la verdad. Di que ya no tienes pantalones. La cosa es tirar de info al aire, ¿no? Repongamos el traje con sus. No, carillo, gente, carillo, la verdad. O sea, bastante carete. Me declaro hater de Leviathans. Nah, vamos con Levis en realidad también. O sea, son un buen roster, son buena gente. Hicieron un buen papel. Consiguieron ganar a Mambo. Sí, somos fanboys de Mambo, pero bueno, yo creo que estuvo ahí la cosa. Estuvo bien la cosa, sin más. ¿Cuántas fueron ayer? Como 400, más o menos. Bueno, sí, ya le compraste a los gatos, lo sé. Es la silla de Smite. Le gusta mucho el Smite a los gatos también. En esta casa a todos nos gusta el Smite. La verdad. Si viene así a Smite 2, pues como sea igual de cómoda que esta, no me la compro. ¿Cuándo juegas Tix? La primera. La primera juega. Pero primero toca Patchnotes, gente. Smite, ¿crees que hicieron mal con la monetización de legado? No. Creo que están siendo muy generosos los de hi-rez. Sinceramente. Creo que los de hi-rez no tendrían por qué dar absolutamente nada del 1 al 2 y están regalando cosas por la cara. Eso es lo que creo. O sea, literalmente es un juego distinto y a ellos les cuesta un dinero hacer el juego de nuevo. Porque igual que les cuesta mantener Smite y se compensa con lo que paga la gente. Pero es así. O sea, no sé. No tendrían por qué dar nada realmente. Y a mí me parece muy bien que den cosas. Y me parece correcto. Pero como digo, no tendrían por qué darte nada. Es un juego distinto. Si este juego lo hubiera hecho otra empresa o tú y fueras a jugar a otro juego, literalmente no podrías exigir nada a nadie, ¿sabes? Claro, eso es lo que digo, Eliel. Yo eso es lo que le comentaba el otro día a la gente. Digo, a ver, gente, ¿para qué quieres tus skins y tus cosas en el Smite 1? Si el día que ese Smite 1 se vaya a tomar por culo, se pierde todo y a tomar por culo y ya está. No va a estar en Smite 1 abierto para siempre para ti. Cuando el coste de los servers sea superior al ingreso que hay por parte de los players, el juego se cierra. ¿Sabes? Entonces, esto es una oportunidad de alargar el juego que tanto te gusta, que es Smite, que es la polla, para darle una segunda vida porque le han mejorado muchísimo estéticamente y puede atraer a nuevos players y que los players de ahora se queden y que tire para adelante. O sea, hay gente que lleva 10 años jugando a Smite, llevamos 10 años jugando a Smite y coño, esa mejora gráfica y visual es de putos locos. Me encanta, tío, me encanta, ¿sabes? Pero bueno, a mí me gastó. Me ganó. No lo pudiste ver porque Annelin, tío, ¿no te quedaste hasta las 5? Joder, macho. Sí, ganó, ni ganó ni 2-0. Cafetera y full y 5 Red Bull soy o qué. No, hoy me enchufaré otro Monster y ya está, gente. Tiraremos con un Monster. Si viene Smite 2 se fuera el comeback de las clas locas, posiblemente, ¿no? ¿No puedes explicar un poco el sistema build de Smite 2? Por lo que han comentado,
que hoy he subido un vídeo comentando toda la información que dieron. He subido un vídeo al canal, ¿vale? Haciendo un resumen un poquito de toda la información que dieron. Con un poco mi opinión y tal, ya sabéis cómo es eso. Pero yo lo puedo ir diciendo, no hay problema. El caso es que lo de los ítems aún no hay mucha información. Simplemente el nuevo sistema será un sistema como el LoL, que funciona con tiers 1 y van evolucionando esos tiers 1. Pero no es un tier 1 que evoluciona en una rama de 3 tier 2. Es un tier 1 que evoluciona a lo mejor en un ítem que es tier 2 y ese tier 2 más la suma de otros 2 tier 1 hacen un tier 3. Pero ese tier 2 con otros 2 tier 1 distintos hace otro tier 3. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como que combinas objetos. Y puedes empezar con combinaciones básicas para tener cierto intelecto, por ejemplo, cierta inteligencia, ¿no? Y luego tiras por una variante de, pues no sé, me voy a poner attack speed. Quiero 15 de intelecto y luego aquí 6 de attack speed por un lado, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Un sub! Si te dormiste con el traje, no, me cambié. Pero ganas no me faltaron, ¿eh? Y Manuel Cotarte me saludó, crack. Muchas gracias por apoyar el canal. 5 so much. Muchas gracias. ¿Piensas subir la partida del Vallenato Jungla? ¿Fue Jungla el Vallenato? No me acuerdo. Puede ser, pero sí la voy a subir, sí. ADIAP como lo exactamente. Exactamente. Ahora no habrá un tipo de daño mágico. O sea, hay daño mágico o daño físico. Pero ese daño mágico o daño físico se suma con la inteligencia o con la fuerza. Ahora van a haber dos estadísticas. Se llamarán fuerza e inteligencia. Es exactamente lo mismo que daño físico y daño mágico, pero se llaman distinto. Pero con la cosa de que esa fuerza y esa inteligencia te va a bustear tu personaje de una manera o de otra. Tú puedes hacerte un Ymir ahora con fuerza, por lo cual va a ser un Ymir que va a ir a críticos. A lo mejor no te escala tanto el daño de las skills, pero te gusta porque tiene una utilidad que con el muro no tendrías con otro jungla y que vas con un jungla Ymir a críticos, que dices, ¿qué cojones es esto? Y es Ymir físico encima, ¿sabes? O puedes hacerte un híbrido que vayas con un crítico de físico, pero luego tengas posibilidad de hacerte pues cooldown a saco con un ítem de cooldown mágico que sea muy bueno, que dé inteligencia, o para hacer un poquito de más daño con la ulti te subes un poquito más de inteligencia, luego te pones más daño físico por otro lado. Es como que habrá muchas variantes. Además dijeron una cosa muy importante y que a mí me gustó mucho, que es que va a haber, parece ser, el bits de primeras, que todo esto está sujeto a cambio, ¿vale? Pero parece que va a tener como un slot de activo, que será pues el bits o lo que sea que te puedas poner ahí, no sé cómo irá, ¿no? Como un activo defensivo o algo así, parecía que era el bits. Y luego un slot de wards, pero luego los 6 ítems que tienes en tu inventario, además de los que existen a día de hoy, que son los típicos que se activan después de tirar una skill, por ejemplo, o después de tirar una ulti, van a haber ítems activos, por lo cual podrás tener activos en los ítems. A lo mejor ponen un Shell Breastplate, ¿sabes? Y es el Breastplate que tiene la reliquia del Shell, ¿sabes? O un Blink Pendant, ¿sabes? O algo así. O un, yo qué sé, ¿sabes? Sprint Dagger. Y es una daga que te da sprint también. ¿Sabes lo que quiero decir? Y cosas así. Sí, la verdad es que sí, Jorge. Estoy deseando jugar en Mira Críticos. No te voy a engañar. Será un poco más complicado, pero habrá muchas más variables. Exactamente, pero no es ni... Parece como más complicado porque piensas, joder, qué locura, qué de cosas. Pero piensas, bueno, relativo. Puedes hacer las típicas variantes normales, pero habrá un theory crafting de la hostia. ¿Sabes? Porque te permiten muchas más cosas. Exactamente, Pedro. Pero probablemente tú también puedas tener un blink. Y a lo mejor, solo a lo mejor, y recemos a los dioses. No lo harán los hijos de puta, tío. Nos metan el combat blink, tío. A mí que me metan el puto combat blink, sinceramente. Yo quiero el combat blink. ¿Los básicos escalarán solo con fuerza? No lo sé cómo irá, Cristian. Supongo que los personajes en sí escalarán con fuerza e inteligencia el daño de los básicos. Yo creo que de ambos. Pero no lo sé. No sé cómo funcionará exactamente. A lo mejor solo escala con fuerza. No lo sé. Tendría sentido que escalara solo con fuerza. Porque aunque tu golpe parezca mágico, realmente es... Estás pegando con daño de fuerza, ¿no? Tiene fuerza para pegarte. ¡Pam! Una escila a críticos, a básicos. Not bad, ¿eh? ¿Te imaginas decir a críticos, tío? Yo lo visualizo, la verdad. Nada, al final la gente se suele hacer más o menos lo mismo, Bufu. Realmente no hay una locura de variantes. Al final todo el mundo tira lo mismo. Lo que pasa es que puedes hacerte un timo, por ejemplo, que es un dios, ¿no? Te lo puedes hacer a básicos
como quien te harías ahora una némesis. Por ejemplo, la mejor variante sería una némesis, ¿no? Que la típica que te la puedes hacer a críticos, a básicos o a skills, ¿no? Pues tienes esa variante, la tienes también con otros tipos de personajes. Pues te haces una sol mágica o una sol física. Podrás hacerte una sol que vaya a skills con combos de 2 ulti que reviente la cabeza, o puedes ir con una sol a críticos directamente, ¿no? Entonces esa es la cosa. Ahora arrancan los partidos, aún queda, porque pensar que ahora en 10 minutitos, voy a ponerme por aquí ya. Por ejemplo, en 10 minutitos empieza ya las Patchnotes, pero son las Patchnotes de Season 11 que nos enseñarán lo nuevo que hay, que ya nos comentaron, como un War que tira para adelante y descubre cosas, como por ejemplo un teleport entre líneas y cosas así. Buenas, Solra, ¿cómo estamos? También puede que funcionen muy híbrida, exactamente. A lo mejor sacan algunos personajes que sean buenos y que escalen distinto, como por ejemplo Akali en el LoL. Es un personaje que escala con físico y mágico y sacan ítems que dan daño físico y mágico a la vez y cosas así. Pueden inventar un poco lo que quieran incluso, ¿sabes? Porque pueden hacer un tier 3 que se haga con un par de ítems de inteligencia y un par de ítems de fuerza y un ataque speed y que te dé de todo, ¿no? Que sea como el Griffons, por ejemplo, que da daño físico y mágico a la vez. ¿Sí pudiste dormir? Sí, hemos dormido bien, bien a gusto, la verdad. Lo que pasa es que podría haber dormido más horas, pero a gusto hemos dormido, gente, no voy a engañar. Me he dormido y hasta que no me ha levantado el perro no me he enterado de nada. Estaba completamente... Estaba completamente ido. Ya, a mí es lo que pienso yo, Ataraxia también. Pienso eso, que están adaptando muchas mecánicas del LoL. Y a mí nunca me ha parecido mal, ¿eh? Mike, muchas gracias por mensaje, crack. Muchas gracias por ver el canal. Yo creo que no tienen que hacer que el LoL sea o sea, que el Smite sea el LoL, pero que si el Smite fuera el LoL, pero en tercera persona, no le haría ascos. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque, joder, lo que mola del Smite es jugar en tercera persona. Me da igual que las mecánicas sean muy parecidas, ¿sabes? A lo otro. No, no lo creo. Hay mucha gente que se confunde, gente, y cree que el problema fue el top de Shinto. Pero realmente el top de Shinto fue un problema, pero Shinto jugando con cualquier otra cosa hubiera sido un problema, ¿vale? Porque es Shinto. Pero están confundidos porque hay que tener en cuenta que el primer game jugó con Tot y ganaron. El segundo game jugó con Tot y perdieron. Pero no perdieron porque Tot carreara, que lo hizo muy bien. Perdieron porque pudieron ganar a Tot tranquilamente. ¿Sabes lo que quiero decir? Y el tercer game perdieron no porque tuvieran Tot, sino porque pegaron una paliza en general en todas las líneas, ¿sabes? Entonces no tiene nada que ver con Tot. Tot está roto, sí. Pero los bans que hicieron seguramente tenían una intención, gente. ¿Sabes? Y son más errores propios de ellos mismos en el Game 2, lo que le hicieron perder el Game 2, que el que tuvieran un Tot. Que evidentemente que tuvieran un Tot hace mucho, porque Tot tiene un rango ridículo y demás. Pero es que otros picks tienen otras cosas. Baba Yaga tiene otro tipo de daño. Un Raijin tiene otro tipo de daño. Un Kukulkan tiene otro tipo de daño y defensa. Es complicado. Es complicado, gente. Igualmente Tot es de los más fuertes, ¿eh? Yo me gusta banear Tot bastante, pero es lo que digo, Shinto seguramente hubiera cogido otra cosa y hubiera reventado bastante. ¿Subirá las patterns a YouTube? Sí, las subiremos cuando las analicemos, como siempre. Veremos a ver cuánto de largas son y todo eso, y mañana haré el vídeo y supongo lo tendremos en el canal. Por eso, la voy a meter unos hostiazos que flipas. No lo creo, Touch, no lo creo, pero bueno, solo con que estuviera en la mitad o menos ya sería muy, muy bueno. ¿Cómo es el Merlín para este mundial? Se están viendo Merlines, ya hemos visto un par y están jugando muy bien los Merlines dominando. ¿Ganó Warrior o Kings? Ganó Warrior y ya Kings están fuera. En cuartos los campeones, anteriores campeones del mundial están fuera, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro. Y sin dar tampoco mucha pelea, ¿eh? Aunque yo lo vi a medias porque me estaba quedando sobado. Dicen que Canecro le ha molado el tráiler. ¿Sí o qué? ¿Pero lo han visto a alguien o qué? Bueno, habrá que verlo quien quiere probarlo o no. O sea, realmente el juego mola un huevo. O sea, es un puto hecho. El juego mola un huevo. Estéticamente da gusto de ver. O sea, ahora mismo tú dices, nada, vente a jugar al Smite. Y dices, tío, pero este juego es un juego más viejo del copón, 10 años, no sé qué, no sé cuántos tíos es tal. Ahora te dicen, vente a jugar al Smite ahora, tal, Smite 2.
y ves cómo es estéticamente y dices, hostia, esto es otro puto rollo, cabrón, ¿sabes? La primera semi es Styx contra los Jade. Abo 5, ¿eh? ¿Y eso Kinox lo has visto en algún lado? ¿Lo han visto? ¿Le han enseñado en algún lado? ¿Alguien se lo ha recomendado o qué? A lo mejor 5 de 4. No, a lo mejor de 5 son todos los games hoy. Típicamente me hace acordar a Paragon. Ya, pero tiene... Es por el Unreal que usa, pero... No ha perdido la esencia del Smite en sí, ¿sabes? Y creo que muchas cosas están sujetas a cambio, por eso. Pero sí, sí. Ya dije yo que a mí no me gustaría que si sacaran una segunda parte fuera muy paragonero, pero creo que han mantenido bastante la esencia de los dioses y su magia, ¿sabes? Porque dicen que vaya está roto, supongo bastante malo para, siendo sinceros. Te tira 2 bombas que te quitan literalmente el 50% de la vida cada bomba, luego tiene el 1 y tiene la ulti, que la ulti te quita 3 veces tu vida. Por eso dicen que está rota. Además, se suele buildear con la capa de protecciones, por lo cual es muy tanque y muy difícil de matar. No es un pick nada vulnerable. Quisiera que el salto tuviera una utilidad. No creo que deban darle al salto una utilidad. ¿Podrían dársela? Podrían dársela, pero sería haría muy complejo el juego, ¿sabes? ¿Por qué dices el énfasis en el vídeo cambio el salto? Hablaban de las mecánicas y de todo. Simplemente el cambio del salto para que lo vieran cómo estéticamente ha cambiado y cómo la animación del propio personaje ha cambiado y el de las telas. Hablaban del salto como hablan de cualquier cosa. Era para que estéticamente se viera como cuando saltaba un personaje literalmente se movía toda la skin, ¿sabes? Toda la tela, todos los... como, ¿sabes? Como si se moviera un personaje bien, como si hubiera movilidad y que se mueve todo correctamente, ¿sabes? Con él, con la ropa y todo eso. ¿Eh? Como si ¿Qué ha sido tuviera eso? física, vaya. ¡Hostia! ¡Un sub! Muchas gracias, 4 mesado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thanks so much. La animación de básicos de la NUR, o sea, la animación de la NUR de la ulti es guaparda y encima es distinta a la ulti. La han reworkeado y el último hit hace más daño que el resto de hits. Es muy bestia. ¿Lo habéis visto eso o qué, gente? Os lo enseño. A ver. ¿Qué es esta mierda? Ah, aquí está, espérate. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? No sé qué. ¡Hostia! ¡Un sub! A ver si lo encuentro. Carwider con el Prime. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much, tío. Muchas gracias. ¿Ya ha llegado la comida? LOL. Un sé que ahora vengo, gente. Que ha llegado la comida. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub!
Ya te parece, gente, a ver. Ahora vamos a zampar. Pero esperad que encuentre esto. A ver, que está muy guapo, tío, lo de la ulti. Que aquí están enseñándome los ítems. Me cago en todo, no me enseñes los ítems. Quiero que me enseñes el Anur, tío. Aquí está. Mírate esto, mírate esto. Está muy guapo, gente, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Mirad. ¡Hostia! ¡Un sub! Se me ha rayado esto, me cago en todo. Vale. Mirad. Es que mirad esto, ¿veis? La ulti. Claro, la ulti de aquí está hecha de una manera. Y aquí. ¡Boom! Dios, qué leñazo la última, ¿eh? Nada, mola un huevo, tío. Es como que te mete tremendo leñazo del copón. Welcome to SWC day number 2. Who's excited to be here? Me too. Me too. They let me appear. Can you believe that? My name is Titan Dandy. For those of you who have not watched the update notes, that's what I do. And they let me do it up here because they like making dreams come true. So I'm super excited to be kicking off this day 2. And I just got to do it once. I'm going to do it one more time. That cool superpower that stage people have. A ver qué se cuentan, gente. Sube un poco el volumen. To get really obvious answers. So, are y'all ready for Smite Year 11 and Smite 2? I'm so ready, dice uno. ¿Eh? Así es, con los 7 me he dado crack. Hostia, Muchas gracias por un el sub. canal. Okay, cool. That's good. That's what I was hoping y'all knew that because like we were all up late last night and you know, I almost forgot to ask it. So super cool. So we have a lot of stuff to talk about today. Obviously, Smite 2, huge announcement. ¿Qué ha sido eso? ¡Pues! ¡Un sub! Otro me he dado crack. Muchas gracias por ver el canal. Bridges between the two games, and we're excited to talk about not only those today, but all of the cool content that you can see in Smite Year 11, and you'll get a preview of tomorrow with the show match. So y'all looked at the schedule, y'all seen that's coming, right? Yeah? Okay, good. We'll get ready for it. There's a lot of stuff you're going to be looking for, and we're going to kind of guide you through it today. So, as always, I've introduced them 100 times through 100 different shows. This is definitely the coolest, though. We got Aggro and Lermy here with me. What's up, Right? Ahora viene la Panus, sí. Vamos a entrar algo interesante hoy. Acaba de empezar. Excited to get you a preview of Year 11 Conquest and Year 11 Joust and And Arena beyond and it. So all, many all the good things. stuff. Yeah, exactly. Just Year 11 of Smite 1. It's Yeah. gonna be great. I mean, how has it been working through 10 years of Smite to this point, you know? Like, y'all have really done so much for Smite in this insane year 10, all the seasons. Y'all excited for the future? Always. I mean, Absolutely. this is what it's all about, right? Yeah. It's getting to put in months and months and months of work and then get to debut it for everyone. And hopefully everyone is just as excited as we are to get their hands on it and play Yeah, it. dude. I remember when we first started, even planning for this, and the fact that we're here right now, about to talk about it, it's unbelievable. Yep. Yeah. Not to out myself, but like I was on the side of the stage like weeping during the keynote, the trailer for Smite 2. So it was, it's just everything that's been worked on from so many talented people over just so much time. It's been a challenge, but we're here now, and we're excited to start sharing some stuff. Yeah. So, Bueno, how many bueno, people saw bueno. the keynote yesterday? Yeah? All right, that was really cool. There were some really cool people up there. So I'm going to start out talking about some stuff you might have seen there and going over Venga, a va. little more detail. Dime starting with cosas. Divine Legacy. So Divine Legacy is a bit of a Dime cosas spin-off of malas. Smite 2, kind of Que a me bridge gusta. we have going on. Essentially, it's a free thank you note for playing Smite for so many years. It's going to be a whole bunch of free rewards that we're giving to everybody who plays Smite throughout Year 11. ¿Están hablando del Divine Legacy? It's going to take you some time to earn all of the stuff. So first off, let's talk about what you're going to be getting from Divine Legacy. Smite 1, you're going to be able to choose your own unlimited Tier 4 skin and unlimited T5 skin. Mate, eso es real, ¿no? Sí, sí. So there was ever a T4 or T5 that you missed out Lo on. anunciaron ayer, gente. That one, like, Es un buen vídeo hoy. hopefully you don't get it in A Year YouTube. 11. Beyond that, though, we have a lot of cool Smite 2 stuff. And by cool Smite 2 stuff, I of course mean 11 skins. And that's a lot of skins. And they're all so good looking. They're some of the ones that we look through the data. You know how much we like to look through the data. And we were like, all right, people love these skins. They've gotten so Hay much 11 play, skins, they've gotten gente. so much attention. We're going to take these En esto and del we're gonna Legacy, give them the Smite 2 treatment. y a ver qué Bring them tal into this new- están las new skins. game. And we're excited to, you know, show you what some of those look like. We can't go in game for Smite 2 yet. That'll be soon. We'll get there, you know, soon in the future. But we got 11. So Cyber Geisha Izanami. Any Izanami fans? Oh, wow, a lot of y'all. Okay. Hunter players. All right. Next up, we have Eliminator Loki.
Look at that red. All right, too many Loki fans. Keep it down. Stop that. All right, next up, Supernova Pele. Está guapa esta Pele, ¿no? Digging it, digging it. Loki siempre hay que sacar skin, gente. Ante la duda, saca skin de Loki. All right, Ice Cream Lovers, Ymir Lovers. So good. Pero estos son recolor todo, ¿no? Kitsune Sage, Anubis. Eh, The Fox Boy, right? They just keep looking better. So let's Lo que pasa que son recolors focus, huh? que las van a sacar después, supongo, en el Smite tocho, ¿sabes? He's back. En el Smite 2. How about Infernal Mace Shock? Got the armor, got the hand, like looking good. Bastante tocho. All right, this is one of my favorite. Boss Man Don Zaburo. He's the boss. He's the boss of bosses, right? All right, how about Batter Up Hercules? There's a class. LOL. My boy's got the slugger, dude. Hellion King Arthur? Huh? Yeah, that's spooky. That's spooky. And last but not least, Bunny Babe Nuwa. Alright, we got some Nuwa fans. Mira la textura, gente. She's looking good. I get it. La fanservice, ¿eh? So, La fanservice this is Nuwa. just all of those skins you can unlock for free by working through this throughout year 11. So it's gonna be super cool, and we're excited to give you all of those just to have when Smite 2 hits. So you got some skins built up to kick it off with. So next up we're talking gems. All right. Muy buena So we gráfica, talked sí. about this yesterday, in the ¿Será la keynote, favorita para un amigo? Legacy gem system. So to go over that Sí. just with a little more detail, a little more slowly. When you move over to Smite 2, we wanted to give y'all stuff. It hurts, but you gotta say it. We couldn't move all the skins over. 250 years worth of work isn't something that we could accomplish, in 250 years. That's a long time. But we wanted to give you something, and so we're giving you every single gem you have ever spent in Smite back to you to spend in Smite 2 for up to 50% of most purchases. So that's just like a lifetime supply of 50% coupons if you've been with us for 10 years. So we Básicamente son cupones de 50% de descuento, parece, con las gemas esas. There'll be info on all that way in the future. So next up, let's talk about progress through the Divine Legacy event. It's a year-long event, right? So it's going to take you some time to finish. You might not be finished day one. If you've been playing for a long time, though, you might. I mean, Lermy, you've been in Smite. You've been hitting Smite for a long time. I've heard you tell me stories. So. I mean, a long time, maybe not as much as Aggro over here, but certainly a lot. A lot very of Smite thinly games. veiled old joke from you there, by the way. That's not how I wanted to start my Slip day, that too. one in. All right. Unbelievable. So I mean, so you're gonna have a lot of progress when we kick this off because you hit the grind. You are the God Skin Diamond Hunter. So Yeah, I mean, it's a good time, right? yeah, Yeah. I'm always following the tweet threads every time. So when you get in, if you've played Smite over the last 10 years, you're gonna get a lot of this. You're gonna get a lot of progress in it. But if you're a little new to Smite, or you're like, man, I want those rewards for Smite too. I haven't played a lot of Básicamente están hablando Don't de worry. las recompensas si llevas mucho tiempo en Smite, básicamente. Trust me, you'll be able to get through it. We got all of year 11 and a lot of cool stuff to get through. So last thing I'm going to talk about this is called the Legacy Pass. So everything I just mentioned is free. Michael, es que no pueden transferir nada. Tenéis que entender que esto no es una transferencia de un juego a otro. Es un juego nuevo. Entonces, no se puede transferir porque hay que hacerlas desde cero. O sea, si fuera tan fácil como transferirla, gente, transferirían las 1600 skins así, ¿sabes? Entonces, esas skins, las que van a hacer estas, de que son iguales, se llaman cross-gen skins, que las hacen simultáneamente en Smite 1 y en Smite 2. Por eso las tendremos en Smite 2 también. We got the card art here, right? Dope. Got the goth vibes going. Yeah, I mean, I like that. It's a really good look. You like the goth vibes? Yeah, I'm No. surprised. Are we surprised? It's a Are we shock. shocked? Yeah. What? I just love the design of this one. I think changing the bird wings to bat wings. Eden, es que no se puede actualizar el motor gráfico sin cargarte todo. The Halloween vibes. Just so cute. Little cute Yeah. looking. Por eso lo han hecho, gente. Halloween's a good season. Y'all, do y'all want to see the Smite 2 render of this? Además, Smite, Yeah. You do. Okay. lo mejor que ha podido hacer en su vida yo creo que es empezar de cero, sinceramente. It looks Ya te really comento a las 5 de la tarde. Me costé a las 5 de la mañana ayer, ufu. So that is the first of two skins you're going to be getting. The second one is Untamed Bologna. Es lo que hay.
¿Siguen llorando por skins? No, no, solo hay gente que pregunta. It's such a badass look. Y yo respondo, pero no es cuestión de lloros. Es cuestión de Art too, I mean, they just incertidumbre, absolutely ¿no? Un nailed it. She's poquito. got the fiercest gaze I think I've seen in a hot minute. Yeah. That's true. And you know what's even cooler? How awesome it looks in Smite 2. Let's check that out. Yeah. That's awesome looking. That's awesome looking. Bologna has like some of the coolest skins. All right, we're gonna move on from that. So if you want that, you're gonna get those skins, you're gonna get 1,000 gems, and you're gonna get a boost to Divine Legacy. If you feel like you need a little more Todo- time, todo you know, mejor, you're like, gente. "Oh, man, I haven't been able to grind this year." Like, you know, I know how it is to be busy. So, but again, Divine Legacy is free. That if you want to do that, you're welcome to. But this is a free event. ¿El Smite van a cerrar los servidores? All No. of y'all who have given us the opportunity to make it to year 10. I mean, El Smite 1 y el I'm Smite 2 van a living coexistir. out a literal dream of mine because y'all have been here for years helping push Smite forward way beyond where anybody thought it would ever be, and now into Smite 2 and a crazy future that, I mean, even we have trouble like seeing the limits of. So Yep. thank y'all all so much for this, and give yourselves a round of applause for that, honestly. Ya se puede registrar para Alpha, sí, en smite2.com. I love you. All right, you've heard me talk a lot, and that's how it always is. I'm going to start moving over towards the stuff that these two can talk about, get into some of the meat of this. So we're going to move right on. Again, we got the show match tomorrow, and I want to prep y'all so you'll know what you're looking at as we get over there. So we're kicking it off with relics, recipes, and shards. How about recipes first? We were cooking for a while, but where are recipes going in Year 11? Recipes are being removed. However, Bye-bye. Hold on. however, Bye-bye. Yeah, hold up. wait up. We're Bring not it in. done cooking yet. Yeah. Okay. Let We're us not cook. in a Let us recipe cook. anymore. Let us cook. All right. Yeah. So, recipes are being removed. However, we understand that this system is something that you guys really enjoyed. So, instead of recipes, we have altered a couple other systems to include the best parts of recipes. Exactly. So, you know, the thing Han quitado las recipes, gente, ¿vale? that you can tailor to your exact type of gameplay and get a specific reward. Well, now instead of needing to select a recipe and have it take up your last item slot and all that kind of stuff, we've got new things like passive shards. So instead of needing to activate an effect in order to get your increased movement speed or attack speed or cooldown reduction, anything like that, you can now get things like, I don't know, Ahora golden tendrán shard to help you clear the passive level a little bit shards, easier. gente, ¿eh? Don't have to press it, Shards anything like pasivas, that. gente. You'll still get rid ¿Qué of son the las level recipes? 12 for the second relic, just like previous Estamos shards. perdidos, gente. Just trying to smooth Estamos out perdidos. that type of process. Yeah, all right. So what does Golden Shard do? Like I said, real simple for this one. We've understood how much Golden Gooseberries has opened up the meta and allowed different types of hunters, warriors to be able to compete and clear. Now you can pick the Golden Shard, which just allows you to deal 15% of your basic attack damage in an area to gods and 25% to minions in jungle camps. So Básicamente la Golden Shard, ¿vale? you don't have to activate it. There's Tiene no una pasiva cooldown. It's just que los basic increasing attack that ya rate. directamente pegan en área. This is even useful in jungles with characters like, Baka. De base. Es la Golden Shard. No sé qué hará la propia Shard, pero la pasiva es que pegas en área. Some characters still want Golden Blade, so of course we are keeping Golden Blade. You could go not going both, away. even if you You really can. want to go AoE clear. So Stack them up. yeah, stack them up. Cool. All right. So next up, continuing the food. Vamos a verlo, vamos a verlo. We have the Sturdy Shard. Have you guys heard of El 25% en Jungle Camps, y tal, está muy muy bien. Yeah, he played ADC for the Hounds, right? Oh, yeah. Yeah. Well, this one's very, very similar. So, as you will tell from the previous shard, this one is going to be the Sturdy Stew effect, which is being hit by hard crowd control, would pulse around you, protection. Básicamente esta Shard es la misma que la comida. Parece que ahora las Shards las han puesto como, yo qué sé, que tengas el efecto pasivo de la comida por defecto y ya está, ¿sabes? Pero es pasiva. Passive thing's gonna help me a lot. Tiene cooldown, depende. Algunas cosas tienen cooldown, otras no. Also coming from O sea, food origin. el Sturdy Shard este, por ejemplo, su efecto pasivo tiene un cooldown de 20 segundos. Where you can get that party punch-like effect, but now having it from level 1 without needing to activate it. Again, these shards do not have a cooldown. They are just passive effects that are added just to you. there. You can keep them past level 12. I don't think that's necessarily the best plan for you. Oh, especially with what we have coming up next. Exactly. Yeah, Relic's also getting a little bit of love. Well, let's dive into that then. So Yeah. relics are changing a lot for Year 11, like a lot. So
you know, it sounds like it might be Dicen que la Shard probablemente no te la quedes, aunque tenga un efecto pasivo muy bueno. Porque dicen que han mejorado muchísimo los activos, gente, ¿eh? Yeah, so we talked about the questing aspect being really fun. It gives players a really good ability to measure how effective they're being in the early game and beyond, right? So we wanted to kind of translate that into a different system. Vamos a partir mucho a la mitad ya, porque lo tienes cargado de base. So essentially how this is going to work Es is normal. everyone is going to be able to upgrade their relics for free throughout the game. For free. You can still pay for them if you absolutely want to, but it will be free depending on how you progress through these quests through the Vale, matches. ahora if las you're reliquias really tienen good at quest, completing gente, your ¿eh? quests, you could get tier 3 relics earlier than 30 minutes. It's going to be great. You can still purchase them for gold. You know, if you really need those spikes, particularly supports, that's something that Yes, they offer. that is También se pueden gradear por oro, pero se pueden gradear por quests. Heavily embraced this quest style mechanic has been for items like prophetic Pues no tengo ni idea, Ale, no han mencionado nada de eso. and these recipe shards. So now you don't have to necessarily spend your gold in order to get to tier 2 of beads if you're doing. Yo creo que la prioridad será Conquest, pero yo no descartaría que lo pasaran todo. Crear un mapa es muy fácil. Lo difícil es crear el juego, Ale. meditation, you know, whatever it may be. And then you'll get to the second step of the quest in order ¿Qué ha to sido get eso? from tier 2 to ¡Hostia! tier 3. ¡Un sub! So it's a really good way to measure, you know, it's Harry, con los 8 meses crack. Muchas gracias por haber ganado. ¿Y cómo ves a la Morgana? Morgana es un pick muy bueno. Yeah, and this is something that's going to be different for a variety of gods, right? So killing and assisting minions, you know, maybe laners are a little bit better at that. Se usa bastante. Supports will be able to roam around and go wherever they need to go. So we understand that even between the variety of gods within a single role, we may Y espero que Duel también, ¿no? Que metan Duels, tío. Yo quiero Duels en el nuevo Might. So we will be keeping a very close eye on how this is going to affect games, especially because, I mean, Tier 2 relics are actually low-key OP. They are. Let's be honest. They're strong. Yeah. They're so strong. good. Now- So getting them early, we're going to keep an eye on it. And I have a question. A lot of relics. Yo creo que cuando salga el juego, Yes. en beta ya tendrá varios modos. Raro sería que no. So essentially what's going to happen is that we no longer have branching relic systems, and we understand that that is something that people really love. They love the choice. So what we've done is we've created, you know, a couple little shifts to relics that we'll be going through in just a couple minutes here to hopefully combine some of those effects that people love the most. We did a lot of data analysis on which relics people prefer. Some of them were clear misses. Yes. And some of them were very, very equal. So we wanted to make sure that when we had those equal choices, we were representing them across the board and making sure those effects that you guys love are still in the game. Yep. Awesome. Well, I mean, I guess let's dive right into it and talk about some of these relic changes, kicking it off with Aegis Amulet. Yeah, Aegis is one of the more clear ones, where Aegis of Acceleration and Aegis of Judgment were Era exigente. pretty close actually in their purchase rates, but Aegis of Judgment had a lot more frustration factor, you know, returning that damage, all that kind of stuff. Yeah. Aegis of Acceleration just felt a little bit more fair to play against, a little bit more straightforward. So Aegis of Judgment no longer in the game. You're no longer getting that explosion of damage, and you're just going to get that movement speed whenever you activate Aegis. We did it for you. All right, so next up, Blink Rune, the aggression one. El Judgment lo han quitado, ¿eh? First one that's getting a bit of hybridization, you might say. Blink Rune. So we are going to be keeping Scorching Blink Rune, but because the two blinks were so close, we wanted to implement a bit of Corrupted Blink Rune as well into the relic. So what we're doing is enemies that are affected by the burn from the flames, so this is if you're standing in it or you walk away from it, they'll be slowed. They'll be slowed. Cheer for that. That's pretty cool. Han mezclado la Blink Rune, ¿eh? La de Scorching. Ahora baja también Movement y Piña, ataque Pit cuando te quema. Bracer of Radiance. Yeah, Bracer of Radiance, I mean, this Okay. one is significantly more popular than Bracer of Illumination. This is one of the most cut and dry ones that we have. No sé si cuando te quema o cuando te blinkea al lado. It wasn't really working, so now we'll no longer be in the game. Your Bracer upgrade is going to be Bracer of Radiance. There you go. Just as it is now, incredibly strong, very, very good at what it does, and identifying this area that you want to control and get your strength there. Bracer of Radiance is going to be back and better than ever. There you go. So moving on, Cloak of Meditation, a fan favorite. Cloak for of me anyway. Meditation, gente. Todo el mundo quería la Meditation del Last year's cooldown. Cloak of the Ascetic was a very, very clear winner across the board. Cloak of the Avatar was able to enable some really cool plays, but it just wasn't holding up. For your non-Wheelixes or whoever's buying it, you know, to get some crazy combos, it just wasn't hitting the same. Fair enough. Nice and easy. So Heavenly Wings up next. Let's change in there.
Yeah, so this is a little bit of a spicy one. We kind of glossed over that in this combination of some relics, we decided Combinación, that en there serio. were some that could do with a little bit of boost, and we could clearly ¿Van a combinar en los set their sprints? identity a little bit better. Cuidado, There is no longer going to be any frenzy in the game. Bracer of Radiance and Frenzy. I know, don't worry. Oh, give me a sec. We got Bracer of Radiance and Frenzy were just too closely tied together. You know, Okay. they both did too much of the same thing. Yeah. Hastened Wings, on the other hand, hasn't been very popular this year. Hasn't really found la its home. Hastened Wing la han quitado, ¿eh? What if we just combined some of these effects? So now, Hastened Wings will now grant 10% attack speed whenever you activate it, the tier 1. The tier 2 will also grant 10% attack speed. And the tier 3 of Entangling Wings, or Sprout, as it's more lovingly known, you activate it, you give your whole team movement speed, slow immunity, you root enemies in Dios, the area, 25 ataques Peter Sprint, chaval. Told you we were cooking. Holy shit. Recipes are gone because we took them all in. We're cooking all of them. So my Season 1 Hunter mains out there who remember hitting the gas pedal with Sprint, it feels like it's back a little We're back. bit. We're gas Yeah, we're pedaling. so back. So let's step back for a second. We're talking about all this new stuff, but you just mentioned it. Belt of Frenzy, not going to be here. Looks like Cursed Onk also didn't make the cut. Yes, so ¿Qué ha sido eso? perfect. Mira, con los 28 me has dado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. I remember Creeping Curse from, like Season 3, whatever it might be, something along those lines. Essentially, that's what Horrific Emblem is turning back into. One of the biggest points that we wanted to look for here is the duplicate kind of gameplay. With Horrific and with Onk, you're both trying to hit as many enemies as you possibly can at the same time. Same kind of idea with Sprout. Sprout, yeah. El terror este, el Tembling Terror este lo han removido del juego. Y a ver qué han puesto. Making you choose which ally hit or enemy hit one you're going to get, we're just going to let you know I want to hit all my enemies or I want to hit all my allies, and I'm going to do it. I'm going to do both. And it's just that simple. So it's a crazy thing to think like the sentence, we're removing Cursed Onk, because every player who's played against a Hell or a Terra or anything like that, it's like, oh my god, how do we deal with these things without Onk? Here's the deal. Horrific Emblem has been better than its pick rate for basically its entire existence. It's already very strong. Now gaining that Onk effect, where it's reducing enemy healing and enemy shielding, in addition to reducing their movement speed, attack speed, and power, I believe. Actually, the power is gone because we had this in the playtest. That's right. We tested it and we were like, well, Horrific kind of does a little bit of everything. So we wanted to make sure that it was a Vale, le han quitado el ataque speed slow, creo. but not replacing other debuffing effects. Exactly. So yeah, excuse me. Y ahora- No power removal, but now doesn't have that attack speed slow or power removal. Instead, it still does the giant slow, and now gives you that Onk effect of the reduced healing and anti-shielding. There's a lot of testing that goes into that. It's like matches and matches and matches. And yes. Rock and roll. All right, so next up, another pretty simple one. We got beads on the docket. Yeah, Or so, shell, too, actually. Yeah, shell. Well, Fortifying Shell is great and all, but Phantom Shell, you kind of need it. Phantom Shell's the go. Yeah, knew that we needed something to deal with those types of... Ya te verás, gente. Ahora el Horrific hace de todo, ¿eh? El Fortifying Shell lo han quitado, a ver qué hacen. Fortifying Shell, very, very good at what it did, but Phantom Shell just felt like such a requirement. And here's the thing, right, is that Fortifying Shell had a really strong effect against basic attackers. Yes. Just hold on a minute. We got something for you. And just you a know couple more we got guys. you. We got you. You know we got you. Basic attackers are not running free. Nope. All right, so now we're at beads. Yes. What's going up with beads? Beads, Yes. super simple. Temporal beads, awesome, super fun, really interesting. Dicen que, o sea, ahora no hay el shell, el otro. Está solo el shell mejorado del Phantom Shell, básicamente. Yeah. We don't need it. It's going to be temporal beads all the way. Temporal beads all the way. Okay, so now we're on to Thorns, the give the damage back item. Is Zap in the crowd? I don't want him to have to hear this. Like, we're buffing Thorns, and Okay, it's just going to be rough. No, It's going to be rough. no me gusta, no me gusta. Right there first. Bufan Thorns, tío. So, Shield of Thorns Solo hay una mejora por reliquia, reliquia, sí. right? Because it's always a bit between the lines of, is it OP, is it not OP? Is it frustrating to play against? So, instead of us buffing or nerfing Thorns in any particular way, we are completely reworking Thorns to work more closely to Aegis of Judgment. Okay, okay. So Vale, Aegis of vale, vale, Judgment, vale. you know, it had this No me idea of parece un taking Bufal this Thorns, ¿eh? damage, storing it, and No, no, exploding no, it no, out. no, está bien, está bien, está bien, gente. Didn't really fit for backline, was more designed for a frontline type of No me effect. parece And pa' Thorns tanto. Already felt very unfair to play against whenever you could just
activate it and no one can hit you for that time, and all of a sudden you're doing a billion damage. Now it does a little bit of the defensive idea. It gives you a defensive. Está curioso, gente. Lo que hace ahora es dar 15% de mitigación, ¿vale? Y vas guardando daño que vas recibiendo durante los próximos 3 segundos después de activarlo. Después explota en 30 unidades haciendo 100 más el 50% del damage taken como daño máximo. O sea, como daño mágico. Hasta un máximo del 25% de la vida enemiga. Es decir, como máximo te podrás rebotar un 25% de la vida. Cosa que está muy bien, la verdad. Mientras esto está activo, los enemies solo pueden hacer un lifesteal de un 75% of their total lifesteal. Creo que está bien porque da mitigación y te permite que explote después y haga un daño interesante, pero que no sea completamente majara y que te mates tú solo pegándole al tío. No tiene sentido, ¿sabes? Y la mitigación está muy guay, ¿sabes? No se curan tanto y tal. ¿Y la mejora qué hace? Lo mismo creo, pero solo se pueden curar un 50% y cada básico de un enemigo, de un dios enemigo, reduce su cooldown un 0,5 segundos. Es decir, lo vas a tener muchas veces activo, ¿eh? Lo vas a tener mucho más rápido. Han hecho como una mezcla de los dos Thorns. El Sundering Siphon Remove from the Game es que esto no lo usaba nadie, la verdad. No era tan malo, ¿eh? Pero el otro estaba muy roto porque era en área. Si la mitigación sobrepasa el cap está súper bien. Se supone que la mitigación debería sobrepasar el cap, porque la mitigación que está capeada es solo la de los ítems en principio, creo. You want to be able to teleport as much as you possibly can. However, there were times as well where heroic teleport kind of goes crazy. You show up to a fire giant, you teleport behind them. Situations like that where you can really get into the thick of things right away. Bueno, es para que no te cargues a todo, Daniel, directamente. Heroic teleport, which gave it that really cool option of going into it. So we're giving, whenever you teleport with persistent teleport, you get a heroic style buff, just not as strong and for not as long. Yep, just a little. Again, this is one of those combination effects where we're taking a little bit of this and adding it into persistent teleport. Ahora el persistent teleport tiene básicamente los dos efectos de teleport. Oye, el teleport me parece una pasada, porque que no tengas que gastarte la pasta para mejorar el TP, gente. Que se tenga que se mejore solamente por el tema de quest. Vamos a ver cómo son las quests y todo eso, pero que no tengas que pagar por ello. Es que me plantearía hacerme yo el TP con varios personajes, sinceramente. Ya lo he dicho muchas veces que a mí me ha parecido siempre que el TP es un ítem muy muy potente que no se ha usado casi. Así que ya veremos. You're not always, say, sieging, but when you are, having a very powerful effect there can be really beneficial, or when you're defending against a siege. That was kind of where this idea started, and then we were able to find some really cool use cases outside of just sieging, but playing around objectives, playing around sieges, that's what Smite is about, and that's where Divine Barrier comes in. So Divine Barrier is a 40-unit wide wall of Divine Light. Vale, esto es lo que enseñaron el otro día, ¿no? Enemy basic attacks that pass through it by 30%. Additionally, if you enemies that walk through it are slowed. So we didn't want this to be the primary use. Pero la barrier dura 30 segundos. Pero eso es mucho, ¿no? O sea, si han mantenido la Relic Dagger, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Exactly. It needs to be applicable for other characters besides the ranged ones. And this effect also gives it that really good zoning tool potential for when you're playing around Fire Giant. 40 units is a pretty sizable range. You could block off a whole section of the pathway in the Fire Giant with Divine Barrier and make room where your enemies can't really walk through. Yeah, it is a very good space control relic, which we y el Cráter Divine Relic, 90 segundos de cooldown y qué pone. Ya está. Bracer of Radiance, but we hadn't done a defensive, you know, barrier in this way where Divine Barrier comes in. Tiene menos cooldown la mejora, creo. Pero es que 90 segundos de CD que dura 30 segundos. Literalmente, si vas con Relic Dagger que reduce 50 segundos, la tienes todo el rato activo, ¿no? Yo creo que la Relic se la van a cargar, Tienen que cargarse la Relic Dagger, tienen que borrarla o algo, está así son.
and it's gonna be pretty ¿Sabes? fun to use, I think. Awesome. I mean, does that sound cool to y'all? Is that all right? Ya veremos, a ver qué dicen, pero la relic no tiene sentido con esto. O sea, literalmente tienes un activo cada 20 segundos, ¿sabes? Bueno, cada 40, pero que dura 30, ¿sabes? Obviously, we just talked about a lot of stuff. We're going to talk Rarete. about more stuff. You're going to have to check out the Patchnotes a little bit later today. They're on their way, trust me, but you know, it was Es solo un murito, ya es un murito de 40 yardas que te metes low. O sea, no es solo lo que aporta, es tú pones ese muro de forma simplemente como si fuera un 3 de Janus detrás de la gente y estás metiéndole un slow del copón a la gente también, además de que haces que la gente no te pega y tal, ¿eh? O sea, es tocho, es tocho. I mean, y'all saw the keynote. Y'all told me that already. Y'all saw the new wards. But first, let's talk about Mana Chalice. What's going on? Yeah, unfortunately, in order to make room for these, we do actually have like a consumable limit that we can only have in the store, but when we were getting kind of close to it, our data showed that Mana Chalice was probably hurting players more than it was actually helping them. Wasn't particularly gold efficient, so Mana Chalice is going to be removed from the Quitan el cáliz de maná. I was worried I was going to get some Mana Chalice fans out here, but it seems like there are some Mana Chalice haters, which, you know, we're right there with you. So Mana Chalice is gone in order to make room for the brand new Proximity War. No hay reemplazo de la X. No, en principio la X existe. O sea, lo han dicho antes, que han puesto la X de... han quitado el de explosión, creo. Han puesto solo el de slow, creo. O sea, el de Movement Speed. There are times where you're trying to set a trap around Fire Giant and you're kind of looking for the right moment, but it's kind of hard because you have to pick the moment yourself. Yeah. Well, you can also Lo admito, yo usaba el cáliz de maná. Julio también, ¿no? En las duels. Essentially how this will work is you can place down this ward. The vision range is smaller, but it does last for longer. And essentially, if an enemy walks within 20 units of this ward, they'll be pinged on the map and an explosion will start. So ¿Casi eso? 1.5 second ¡Hostia! countdown. ¡Un sub! It will explode in a 40-unit radius that will slow and reveal everyone hit by it. And it'll slow them as well. So Yeah. it pops up. You do have an opportunity to try and basic attack it down, very Yes. similar to the Runic Bomb. Before the Runic Bomb explodes, you can basic attack it. Same with Proximity Ward. But if Está you trigger curioso el this Proximity trap Ward de and este, you can't gente, kill ¿eh? it in time, O sea, then es un you ward que es una and trampa de... Es como una you're out bomba de for a long timo. time and slowed for a short ¿Vale? Del amount of LOL. time, Yes. and allows Paladés, you muchas to 25 mesazos, crack. Muchas gracias por haber el canal, ¿vale? Y básicamente cuando te acercas, explotará y te revelará durante 10 segundos. Y te meterá el low de 20%. Está curioso, ¿eh? If you can kind of put it in a weird spot, maybe they go to pick up their red buff, and all of a sudden the proximity ward triggers, they're trapped, they get slowed, La they get cuestión es, revealed for a long duration ¿tú of puedes time, tirarle esto a la cabeza a un pavo y literalmente le explota? Just a bit, yeah. Eso es lo que no entiendo. ¿Es un slow por 75 de oro? Es la cuestión. Yep. And it's also fun No lo like, sé. have to be on your toes a little bit, and you hear that, you know, you see it, and then you go, oh man. ¿Cómo I lo gotta destruyen kill los this melee? before I get revealed for A 10 saber. seconds. So it's been fun to play around. That's cool. So the next one is super helpful for people like me. I like the Guardians. I like the tanks, and sometimes Ya, eso es lo que no entiendo yo, Liam, pero bueno, ya lo veremos. But I'm gonna get killed if they're there. Like I don't want that. Yes. Raven Ward has Será been como, moved yo to creo that. que hasta que no se haga invisible, digamos, el ward, no hará el efecto, ¿no? Lo típico de que tarda un poquito, ¿no? Los wards ofensivos, sí, sí. ¡Cuidado! ¡Que te guardeo en la cara! ¡Pah! El ward bomba. Where you can just fire it in a straight line, it will fly over the map, you'll see it very clearly, and it will reveal everything underneath it for a short period of time as it passes over. If it hits a god, it will ping them, they will stay revealed for a short duration beyond when they have. Este es el ward que tiras para adelante, gente. En 500 unidades, que eso habrá que ver cuánto es 500 unidades, ¿eh? Eso es un ward que lo tiras y tiras un pájaro para adelante, que es la E de Ashe, literalmente, sí, sí. Es un plagio vastísimo, pero hecho ward. Pero en el LoL es que hay una mecánica que es literalmente poner un ward donde te saca de los cojones. Ahí, pum, y de repente se pone el ward, ¿vale? Pero aquí, como no podemos hacer eso porque es muy difícil de clicar justamente en el punto que quieres poner el ward, a no ser que fuera con el minimapa, y los players de consola no podrían hacerlo bien, pues entonces yo creo que lo han hecho así, que es más fácil. Estíralo para adelante y ya está, ¿sabes? 500 units is not quite global. It's but a it's little close. under half of a conquest map. Yes, It's a little under. a little under half of the size Es of the un conquest poquito map. de menos que el mapa del que el mapa del que la mitad del mapa de Conquest, creo, se han dicho. Pero 500 unidades es mucho, vaya.
Okay. All right, a few Yeah, people. wards. Maybe, We all love buying them. maybe more of y'all should ward, all right? That's what I'm getting from that. So, but super cool. Looking forward to those consumables. Next up is kind of big, though. Oh, this is big. We're Big. moving from a few items to a system here. Yes. Yeah. So, from what I'm gathering, we're working on lifesteal. Yeah, lifesteal is one of those stats. Lifesteal, that gente, has a ver qué needed hablan. To stay relatively weak because of its strength in certain areas. Namely, how strong it is to get a little bit weak in a fight, dip out of the fight, go to a jungle camp, go to a lane, lifesteal off those minions, and then come back. And this Yeah. is very similar to the way we felt about healing in the Season of Hope, where out of combat healing was more problematic than in combat healing. And we made a lot of Yeah. shifts that we think were very successful in incentivizing in combat healing and not really punishing you otherwise. Lifesteal is going to get a very similar rework, where now you will lifesteal for half the value against Un rework targets. a lifesteal, So, gente, ¿eh? into the jungle, if you dip into a lane, you're going to get a lot less lifesteal from those targets. But it means that we can put more significant Rework stat entero al power lifesteal. into the lifesteal stat because it's going to be better in the situations where we want it to be better. So Got it. what you can do, what you'll see is that every single lifesteal item has had its lifesteal value increased because you will now lifesteal for more when you're in God combat Okay. and lifesteal for less when you're out of God combat. Okay. So, I mean, we like fighting other gods, right? Yeah. It's like the whole point. Yeah, it's like the whole point. Vale, básicamente han hecho, al parecer, que te curarás más cuando estés en combate, From what I've seen, pero contra los everybody minions te else told curan me, this menos. affects every single lifesteal item and a god ability in the Yep. game, right? And buff. And And buff. buff. And buff. So everything lifesteal Yes. has been affected by this. Todo el lifesteal va a subir, gente. Todo el lifesteal va a subir, ¿vale? Pero te curarás la mitad But that's going to be Patchnotes stuff. Y'all are going to have to go check out all si those estás fuera de combate. Patchnotes. But we Básicamente, highlighted para a few cuando things estés that we wanna limpiando talk wave, about here. tendrás que a lo mejor pokear al tío que tienes enfrente para entrar en combate y poder hacer buen lifesteal. Básicamente. Pero tendrás que hacer combate con dioses, ¿eh? And with the whole system rework, right? And with a whole year 11. So first Exactly. up, we've got a new physical option. Crimson- for those Crimson with Celestial Claws. called Crimson Claws. This is upgrading from 50 de balanced power, gauntlet 20 de to ataque pit Serious y Soul 15 de Leader. lifesteal, tú. And so this ¿Pero is qué going es to increase esto? the power, attack speed, and lifesteal. And then, Y of esto es course, melee solo. The important thing about this item is the passive, which is going to grant you Oh, no. a shield when you heal from enemies. Se llaman Crimson Cloud, pero esto es melee ranked, ¿esto qué es? There you go. Excess healing, your lifesteal, but you're full. Now you can convert No. that lifesteal Y te da into escudos a si te health pasas shield. de lifesteal, Really good gente. against some of those dive comps that hunters hate so much. Yeah, so if you start that engage right, you get the first couple of hits off, all of a sudden, you got a big No había health algo pool to play parecido. with. Esto You me stay suena out que of había the algo way. parecido a esto, tío. De que cuando te pasabas del lifesteal te daba escudo. ¿No existía eso? Talk about rejuvenating heart. I hear it's getting a little bit of a tune-up. Yeah, so rejuvenating heart was A mí me suena que había algo parecido a esto. Para magos. Era para magos, cierto. Era para magos, ¿ves? So it's completely reworked. It is the same art, but now when you lifesteal off of enemy gods, you distribute some of that healing from lifesteal Okay. around to your enemy gods. So if you're like me and have a degenerate playstyle of playing Bancroft's Jean Kui, and I want to blink in and just deal as much damage as I can, try and heal what I can to stay alive, now I can distribute that lifesteal out to my teammates and help them in that way. So it won't work on El Rejuvenating Head este es un poco raro, ¿vale, gente? Lo han cambiado, pero han hecho que el daño que haces se distribuye como healing, ¿vale? El lifesteal que haces se distribuye como healing, ¿sabes? Pero se distribuye como healing, tío. En todos tus compañeros y a ti mismo. O sea, está curioso, ¿eh? Anubis top healer, cuidado. Yep. Yeah, if you're in my games and you'll be carrying me, it doesn't matter. All right, so moving on down the magical item list, we're talking talons, claws, and fangs here. We want to talk about how those have changed. So let's dive into the Bancrofts. Yeah, so essentially we wanted to bring up these items specifically because Meta de lifesteal, no es mucho de lifesteal, al contrario. O sea, están subiendo todo el lifesteal, gente, ¿vale? Porque vas a curarte menos fuera de combate. Esto es bueno y malo. Me refiero, esto a Anubis, por ejemplo, le viene bien, porque por lo general estás haciendo lifesteal en combate. Pero a picks que son de quedarse bajo torre, por ejemplo, ¿no? Y no pelean, quieren simplemente hacer lifesteal. Después tendrán que entrar en combate primero para llegar a hacer el lifesteal. Básicamente. Entonces esa es la cosa.
Que a lo mejor tienes que pegarle una skill o un básico, ¿sabes? A alguien antes de empezar a pegarle a la wave para curarte más. Y te curarás más. Pero te curarás mucho menos si no le has pegado a alguien, ¿vale? Porque se reduce 50% el healing en principio. Bastante tocho el cambio, ¿eh? So many numbers. Like, these two went crazy. I thought I didn't sleep, like, getting hyped for this, but they were over here like, we got it, man, everything. Me sitting there tracking down every last individual that had lifesteal in the game. Yes, that is literally Gilgamesh what we has have to do. it. We have a, What the heck, man? Gilgamesh has Es como el anti-healing global, sí. Es como el anti-healing global, pero con lifesteal. Así no es Warchi. Ah, ¿es solo con dioses o qué, Cinedin? ¿Es solo con dioses entonces? El lifesteal. Es que no estoy seguro, ahora es que hacen menos lifesteal en general, pero hacen más lifesteal en dioses, ¿eh? Ahora no lo tengo claro. Es solo eso. Que te curan más en dioses pero menos en minions. Buah, pues... Bueno. Bueno, entonces nada. Es, te curarás menos con todos los personajes entonces, porque nunca estás curándote mucho por pegarle a un dios enemigo, la verdad. Yeah, it's fine. Okay. How about stacking prophetic cloak? Is that more fun? Right. All right. It's more fun. It's to more stack fun. prophetic cloak. It's a little bit more interactive with the game instead of just last hitting minions. So now, all stacking items, Devourer's Gauntlets, Transcendence, you name it, you now have to do different things rather than just hitting these gods in order to stack it. Okay. And it's set to what those items like to do. So now, these are all the last hit stack items, I should clarify. Yeah. Básicamente, gente, ahora los ítems de stack se stackean a hostias. More about god combat. Yeah. We want people fighting, you know? Year of combat. So, again, I know I'm going to say this a lot, all right? Lot of different things we could talk about here, a lot of different items, and you'll get to see them later. You'll get to see them on your own. Eso es la manera. No, no, a hostias, no con kills. Las kills están en ítems. Por ejemplo, un Book of Thought, un Warlock Staff, todas esas cosas. Nerfa con Vulcan, nada que pegue hostias y ya está. Where has it been all this year, man? Seriously. I don't know. Right. So, did you know that Warlock Staff in current Smite, it takes 100 Se va a tener que pelear como luego en todos lados. La verdad es que un poco, ¿no? 75 health. Yes, it is not a lot about. Solo aplica contra los dioses, ¿no? Sí, claro, claro. A dioses, a dioses. Porque si no sería lo mismo que la hitear. A Warlock Staff by taking or dealing damage to enemy minions and enemy gods. And the best part about this whole system is that you gain double contribution towards your stacks by hitting enemy gods. So the more that you're fighting the god in your lane, your jungler. Pero parece que también estaqueas pegándole a los minions, ¿eh? Sí, 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 sí. Pegándole a los minions también, gente. No son solo lag hits, es pegar. Es decir, están incentivando el que pegues hostias a los minions. Y estaquean el doble contra los dioses, básicamente. Because you're dealing more damage during that time, so it can stack up a little bit faster. It allows you to build these items a little bit later sometimes, or time it out to get your spikes at the right time, kind of line it up with the rest of your build. It's been a lot La cosa of es, play test with, and I think people are going to really like it. ¿cuánto se cuenta el daño? Es la cuestión. ¿Cuánto se cuenta el daño? Si te overkilleas el minion, ¿cuánto daño cuenta? Porque al final hace mucho daño. Pero a lo mejor solo cuenta la parte que le haces al minion, ¿sabes? Es dar o recibir. Bueno, eso en el caso del Warlock Staff. Pero no sé si es en todos. En el Warlock Staff es haciendo daño o recibiendo daño. Solo cuenta lo que reciba el objetivo, supongo, ¿no? Unlocked, so to speak, literally in assault, but in all those other modes, they're much better. Yeah, and again, so cool from what you said. Cool tiene que farmear stacks, tal cual, tal cual. Nuwa stacks, aprieto el 4. ¿Qué pasa con los ejecutes? Los ejecutes no es daño. Y hay link de Patchnotes, creo que no, o al menos no lo encuentro yo. Bueno, es que no me vale My News a mí nunca. No sé qué le pasa a este puto
Navegador de mierda. Nah, pero no es 600 de daño, Zaz. Tienen menos vida que 600. A lo mejor los arqueros tienen 200 y pico, pero imagínate que cada wave hace 1000 de daño. Pues necesitas 50 waves. Yo qué sé. Pero puedes stackear pegándole hostias al que tienes de enfrente, ¿sabes? Y es el doble de lo que le pegas a dioses. El Void Shield ha vuelto, gente. 55 protección física, 150 de vida, 25 HP5 y el aura de que baja protecciones. Void Shield, maybe another Void item of some kind. Impossible to remember which one that is. Maybe we'll talk about it. But we still believe that this going with this stat spread, or preventing power, protections, and health on the same item on its base stats is important. It has opened up the jungle meta a lot. Básicamente el Void Shield vuelve pero sin daño, ¿eh? O sea, simplemente. Y la Voidstone seguramente vuelva así. Bring back these items. This is now going to be in the shield tree, just like Gladiator Shield, Berserker Shield, all that kind of stuff. Physical protection, health, HP 5, and now. Y con Arthur cada hit es un stack. No va por daño, gente. Va por daño. Los stacks se hacen con daño, no con básicos ni nada. Just like before, won't stack with multiples, but giving these divers an opportunity to deal better damage against those targets that are being buffed up by these really, really strong support auras. Got it. Super cool. So ¿Cuánta reduce un 10%? 10%, gente. Lo que hacía antes ya. Yes, Void Domaru is actually going to be an item that you might remember. Void de Maru. De Spellbound Kusari. Que no sé ni qué es Spellbound Kusari. Vale, parece el Kusari de tier 2, ¿no? Yeah, so this is essentially a reskin of Void Stone to go into the Spellbound Kusari tree, because that's where we had space. We got a lot of new stones last year, and they're really Pues es una Voidstone. Esto se llamará Void Domaru, pero es una Voidstone, básicamente. Bernie, que lo tengo pensado. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. Lo que pasa es que aquí no pone cuántas baja, pero supongo que bajará un 10%. Sí, un 10. You can build both Void items on any character. It's true. Anyone can build both Void items now. You can be one with the Voids. Yes. Two of them. All right, so next up, the third item, last item that we're 35 MP5 está fresco, la verdad. Es mucho, ¿eh? No tiene power. No, es un ítem defensivo, gente. Es como un Kusari y tal. O sea, es lo mismo que un Kusari y demás. What about Blackthorn Hammer? Okay. Well, it's coming back. Blackthorn Hammer. Blackthorn Hammer, gente. Les gusta el Blackthorn Hammer, que da un sustain de la hostia y el cooldown, ¿eh? Cooldown o sustain, según cómo estuvieras de vida. To go in order to help them clear minions effectively, trade effectively, and maintain that early game strength that they typically have. So Blackthorn Hammer is now there to do that, very similar to what it was before. 35 physical power, 250 health, 200 mana, and that exact same passive of when you're over mana, over 25% mana, you gain cooldown reduction, and when under, you el Blackthorn Hammer con el sustain de mana del copón y ya está, lo típico. Básicamente, lo del tiene cooldown o mana regen a saco. Es que 50 de MP5 es una locura, ¿eh? Like right around the corner. It's, I mean, once we get back, we'll hit the PTS, but then it's going to be out live, and we're going to be seeing y'all buy those and make them look really good and beat me in my games with them. Stop doing that. So next up, vamos allá, ¿qué más tienen? Yeah, we gotta talk about Glyphs. Glyphs is kind of a new system still, like it's been around for a little while, but it's seen a lot of change. Un poco raro. Power. We've seen y'all really take these enhanced items and like slot the different ones into perfect builds. But it's year 11, and year 11, every time we hit a new year, and year 11 is a crazy year to be hitting. Yeah, we take it. La cámara al pavo ese que está borrosa. Cuando lo hacen zoom. Make that more exciting. And I think y'all did a pretty good job with Glyphs. How about you tell us what's happened in the Glyphs? So, Glyphs before were previously limited to only buying one throughout the game. That's true. Now, you can buy as many Glyphs as you want. That's 6 of them, even. You get a glyph, man. Vale, cambian la mecánica del glifo para que puedas hacer tantos glifos como quieras, ¿eh? We knew that having a late game gold sync is important. For those rare games that are going to 45, 50 minutes, you need to be able to spend your gold. And además han removido algunos glifos. El Envenomed de Deathbringer lo han quitado y el Heavy Executioner también. Eso no lo mencionan mucho, ¿eh?
buying multiple glyphs is a great way to do it. Awesome. So before we get into, there's a few glyph changes, some new glyphs, but before we get into it, I know 2 of them are not making it on to Year 11. We had to lose a couple to gain some new ones. Yes. So it looks like we're losing Envenom Deathbringer and Heavy Executioner. Yes, both of these items were useful in certain scenarios. For Envenoms, of course, it is a very strong anti-heal options for crit hunters specifically, which was, kind of the problem of that item was that it was only for one certain archetype of hunters and just not helpful for the others. Whereas Heavy Exy, it's really good for, your warrior jungles, which, can be very strong in certain scenarios, or your just low attack speed characters that don't really care about Lo subieron a 1,9 por eso el Heavy. So we wanted to make sure Y no estaba mal. El Heavy Executioner de 1,9 para solo laner estaba muy bien, ¿eh? Porque en 2 básicos bajas 35%. Exactly. So we wanted to make anti-heal a little bit more accessible to not just crit hunters, as Remy just mentioned. So that meant moving Envenom to Deathbringer, which we'll get to in a moment. But that means we have a new Deathbringer slot. So It's true. So what did we put there? Deathbringer is not an item that Vale, a ver qué le meten al Deathbringer, porque le van a meter otro glifo y el anticrítico, y o sea, el anti-healing y eso se lo van a meter en otro lado, en otro glifo. So we wanted to really get a little Para que le sirva a todos los Hunters, quizás se lo meten en el King Size, por ejemplo, ¿no? Devoted Deathbringer. The Devoted Deathbringer. It's a brand new glyph for Deathbringer that multiplies your critical strike chance by 1.3. Cool, ¿Qué ha right? sido eso? And just ¡Hostia! like ¡Un Silver sub! Branch Bow pays you for overcapping attack speed, Devoted La Deathbringer will Loco pay you Crit Build, for gente. There you go. Erwin, con los 3 meses dado crack. Muchas gracias para ver el canal. Se multiplica por 1,3, es decir, te da un 30% más de crítico si tienes 100, ¿vale? Y por cada 5% de crítico que te pases de 100, ganas 10 de physical power. Circuit players everywhere. ¿Cuánto estaquea esto? ¿Cuánto estaquea esto? Que me hago una buena build, tú. And the name might sound a little familiar. It's called Envenomed Executioner. Yeah, so with this new slot that we opened up on Executioner. El Executioner era, gente. Yeah. It's going to be a lot Era el easier Executioner al que le han for us to puesto el get a anti-healing. worthwhile anti-heal and Yeah, there you anti-shield go. item. Está muy bien el Executioner. En menos de Executioner es una muy buena compra. Una muy buena compra. That's I mean, it, right? that's it. Just the same thing. Nice Yeah. and simple. Nice and simple. Enjoy it. Okay, so another system that was kind of new, class passives. You know, they brought a lot. They were a big Year 10. Básicamente solo anti-escudo y anti-healing, pero está bien que lo tengan. In Year 11, and what is that different thing? ¿Eh? Yeah, so ¿Qué ha sido eso? we've heard a lot of discussion ¡Hostia! about ¡Un class sub! passives. De Manser con 30 meses dado crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Buenos a todos, chavales. Muy buenas. ¿Cómo estamos? We've heard the community that they were causing more problems than they were solving. So as a result, in Year Muevo la 11, cámara, va, class venga. passives are removed. Que sé que os gusta leer. No They're more gone. class passives Don't worry about it. whatsoever. Yep. Like they This were never means there. that No hay más class passives, gente, ¿eh? No hay más class passives, gente. CDR. O sea, dato importante, ¿eh? Dato importante. Mucha gente no sabía ni que había. En plan, me paso de cooldown con el Warrior porque da 10% de más, ¿sabes? Juanco, no es que pases una cuenta baneada de Smite 1 a Smite 2. Literalmente las cuentas de Smite 1 y Smite 2 serán cuentas distintas. Son juegos distintos. Luego las vincularás entre ellas para conseguir recompensas por tu tiempo jugado y todo eso en la anterior cuenta. Pero no es que la vayas a pasar ni a upgradear ni nada. Es otra cuenta aparte, es otro juego. It just didn't really work anymore. These solutions were creating more problems than they were solving. So essentially, instead of continuing to, maintain this, play around with it, we want to just make sure that the items themselves are very sound and no more managing an invisible 10% cooldown, no more managing any of that. It's just going to be your stats are your stats, no worrying about any of the other stuff. So yeah, and like we said, did it for y'all. Y'all told us, maybe not with the passives, and we dig that kind of feedback. The more y'all tell us, the easier. Estaría guapo, la verdad, Nelson. The most fun thing ever, and what's going to be a really. ¿De todo lo que tenga en Smite 1 lo perderé? Sí. Okay, so we've talked a lot of shopping. Pero lo perderás en Smite 2. Podrás seguir jugando en Smite 1. Que no lo van a cerrar. Some of the other content you're going to expect to see, some of the new events, and some of the changed events you might see, as well as some cool cosmetics. Starting off with Year 10's Commendation Award. So we've made it through Year 10. This is the kickoff of Year 11. It was
an incredible year, and we were super excited to see all of y'all get into the game. Gente, son juegos diferentes, ¿vale? Las cosas que hay en Smite 1 y en Smite 2 serán distintas. Es una continuación, pero como continuación tienen que ir poco a poco sacando el contenido del 1. No es un juego que de repente hayan hecho un upgrade y hayan cambiado 4 cosas y ahora tiene mejores gráficos el juego. No. Es un juego nuevo hecho de cero, con un nuevo Unreal, ¿sabes? Básicamente. Insane card art. No bias at all, by the way. None whatsoever. Dicen que las gemas y todo lo que hayas comprado de gemas y de cosas en el juego se va a pasar en forma de Divine Gems, que se llamarán, o algo así, o no sé qué gems, Legacy Gems, que podrán servirte para pagar un 50% de las cosas que saquen. Es decir, a lo mejor una skin vale 1200 gemas, pues podrás poner 600 Legacy y 600 normales o algo así, ¿sabes? Yo creo. No se perderán en menú porque no se tuvo, efectivamente. Alec. ¿Pero quién es este? Badass, man. I love the cash money, so I mean, I'm all about it on that grind. So, well, first off, I guess before I keep talking, might as well see it in game. Es un Ravana. Gotta do it. Gotta do it. Dios, no lo usa nadie, cabrón. Do it to him. Just like Robin has to do it to you whenever he's, you know, fixing your face, so to speak. Yeah, rearranging it in some way. Yes. So, for those of you who aren't familiar, the way that these ranked awards worked is that this skin, once the ranked grind starts, is waiting for you. You know, for those of you who know how to how we do those diamond grinds, and you know, every time we launch a new god, kind of the same thing here. You're gonna grind that rank, you're gonna work for these rewards, and once you hit that tier, once you hit the I'm getting Cyber Chief Ravana tier, it's yours. Yep. So rush there if you want. ¿Quién cree que ganará el mundial? Pues yo creo que gane Levis, porque al menos que ganen contra el campeón del mundo, ¿no? Okay, I guess I underestimated. 75 wins is a little much for day one. That's true. No, look, we have some speedrunners out there, speedrunning the W's. So this will be your Year 11 ranked reward skin for grinding the ranked grind. So obviously there are other rewards. You can check those out on the update notes when they pop into the. A mí ahora nos están enseñando aquí con sonido un poquito. Hope y'all are reaching for new heights this year, hitting that Year 11 ranked grind. Yeah. So next up, let's talk a chest. We have a Year 11 chest we want to talk about, specifically the Undead chest. And the Undead chest has the Undead Fenrir, and we got card art for that right here. Boom. One of my favorites from this patch, I do believe. It's it looks Yes! so sick in game. It looks so cool in game. It's got a lot of really Fenrirazo, cabrón. details, like he's got a lot of bones sticking out. Fenrirazo. Where, you know, they probably shouldn't be showing, Yeah, but typically not. he's undead, so he can do whatever he wants. He's cool. It looks El he has mapa, ¿qué pasa con el mapa, gente? friends in his, like, ¿Qué ha cambiado? stomach Pero, there. I see- it looks like ¿qué más da? So, O sea, I just wanted to make Si sure ahora that nos lo I van a was enseñar I was the todo. right level of disturbed when no tengáis prisa. So this will be available with the Year 11 update in the Undead chest. Yep. So next up, we're gonna see it. Es in un game. Fenrir, I mean, gente. you have to. That's how it is. It's where it's at its best for Yeah. sure. Because these little trails on his hands are really really cool. I love those. Están guapos los sonidos, ¿eh? Y los efectos de los básicos. Like he's just kind of this like almost frozen sort of soul that's come back from the dead to haunt you guys and pick you up and put you under a tower. Yep. Yeah, we're really kicking off. Year La 11 mochila del cole ya es un poco raro, la runa esa o lo que sea eso. ¡Eh! ¡Un pedrusco! That? Huh. We'll have to talk about that a little later, I guess. We'll get to that. We'll get there. We'll get there. You got a theory crafted. Ya han explicado lo del meteorito. They want it broken. They want I it still let him broken. break it. They want to break it. I mean, you might as well break it. There you go. How can we say no to that? Come on. Ahora se buguea. Wait, what is that? What is that? Holy crap, I've never seen that before. Not recently. The people La Scepter. Really? say what you will, but you have to admit La gente se ha vuelto completamente majara. The scepter. they can't get enough scepter. All right, and We'll be talking more about We'll that get the soon. scepter later. I have one more cool thing to talk about, though, and it's called the Immortal Honor event. This is a new type of event coming with Year 11, and again, it's one of those we're bridging. ¿Sabes qué hay que gritar? Hombre, es la Scepter. Sí, solo le ha vuelto la Scepter y ya está. ¿Qué ha sido eso? La Scepter en forma de meteorito. Article, no me he dado crack. Muchas gracias por ver el canal. Ya, como 50 horas al total. Sí, algo de oro y experiencia, pero poquito.
part of the Smite 2 cross-gen system. Se viene el Core Center y Mythical clásico, ¿eh? ¿Qué opinas del trailer? ¿Te parece una buena idea? Me parece muy guay. El tráiler y la idea muy bien también. Cae en un lugar random, sí, algo así dijeron, pero no sé si cae por en medio de la jungla o qué. No tengo ni idea de dónde cae ni cómo cae. ¿Qué tal dormiste? Bien, bien. He dormido bien. Ahora luego nos pillamos un monster, que quedan 2 Bo 5 y un cosplay contest. Aparece solo que en las líneas. Vale, vale. Confirmed Smite 2, so you'll start to get an idea of what our opening roster is going to be. Yeah. So let's talk about the first 2 skins that you're going to be able to get with this. The first of which, Firefly Soul. A really, really cool. Firefly Sol, gente. Va a haber Sol en Smite 2. Getting it both in Smite 1 and Smite 2. Yeah. Estas van a estar en Smite 1 y en Smite 2 esta skin, ¿eh? It does. In Smite 1 as well. It really does. It really, really does. And I mean, I'm a fan of the colors. I'm a fan of like that cybernetic mesh the wings are made out of. It's just this Está chula, ¿eh? ¿En verdad la skin? Power for me. So, it's super cool. And again, this is going to be part of LOL. the Smite 2 system, right? The wings and everything, so cool. Now, I told you already, this is a cross-gen skin. So we have a Smite 2 render of what this is going to look like when you're over there. Ahora nos van a enseñar la de Smite 2. Now check that out. Así va a ser en Smite 2, gente, esta. Now The imagine, materials just pop like crazy in UE5. and this is a render, you know. Imagine the effects that you just saw. Así se verán en Smite 2, All of gente. that in Smite 2, it's going to be incredible. So this is one of the first 2 launching with Year11. Cositas, cositas, ¿eh? We have Blobmir Ymir. Look at our boy. He's a blob. He's just a little guy. He is the blob. I mean, you said you wanted the blob. El blob, Shout gente. out to the blob, the real one too. Tiene un puto cofre dentro. I mean, Ymir, it's hard to make Y aliens, ¿o qué coño tiene dentro el Ymir este? But it's hard to make him look bad. And look at that friendly face, dude. He looks cute. That is the face Give him of a a very hug. kind blob. Look at him, dude. I love the glow. I was about to say positively glowing. Yes, absolutely. LOL. That wall is just Está guapo, ¿eh? I'm gonna say it looks like a booger, dude. That's a booger wall. Yeah, no rocket jump in Smite 1, but Yeah. we'll get to that. Yeah. So super cool. The sound effects are so fun. Anytime we do blobs, the sound effects are always the best. I wanna see that ult though. Where's the blobby ult at? Awesome. Se hace una cuadra, cabrón. Very impressive. And of course, Smite 2 render right here. It looks Y ahora el render de cómo serán en Smite 2, gente. Look at his happy little face. You can really Está tell guapo, ¿eh? Yes, this Está guapo. you can tell the difference. the Yeah. texture as well really reads through Yeah. the transparency and the glow. It just feels so magical. Yes. It feels like it's Yes. actually a bunch of blob. A bunch Whatever of that blob. may be. Yeah. And again, I mean, y'all saw the cool stuff. Y lo que tendrá que molar el muro, gente, porque si ahora el muro de Ymir congela en Smite 2, el muro de Ymir con esa skin tiene que dejar todo lleno de moco raro, ¿no? Yes. First up, we got the buy all. You know we always got the buy all. If you want to hit it for what I'm pretty sure is the best price you can get it, day 1 you just click buy all, and then for the rest of the year you are getting 2 skins every single update. You'll have 24. It's technically 48 skins because you have 24 in Smite 1, 24 waiting for you. ¿Cómo será Maika de menos en Smite 2? Pues no creo que lo saquen, la verdad. A lo mejor lo acaban sacando con el tiempo, si le gusta mucho la skin, pero no creo que lo saquen como tal. Pensar, gente, que no van a hacer port de las skins ni nada, ¿eh? O sea, es un juego nuevo. So there you go. If you're not into it, you're like, I want to see what the skins are. You can do it in chapters. So as we continue through the year, there are going to be checkpoints, and it's like it's chapter 1, chapter 2. Sí, pero Mr. Penguin, las tier 5 son las skins con más trabajo. ¿Qué vas a hacer? Rehacer todas las tier 5 son las skins más complicadas desde cero y gratis. No tiene sentido, ¿sabes? O sea, es imposible. Super excited for that.
So now we get to go back into game for something. Oh, I'm And excited. it's something you might have seen a couple seconds No, aún no han ago, and enseñado, might no. have yelled and screamed Pero about era it. como una de carry tope de potente, ¿no? Lo enseñaron el otro día y parecía una de carry que hacía cosas raras, tenía buena pinta. A little comet action, a little scepter action, maybe? Yeah. Yeah, all right, let's do it. Let's check it out. Oh, hey, it's Soul. I know that. So Newt's This is going to get degenerate really fast. Yeah. All right, well, you gotta break. You gotta break it. That's cool. It's like golden. Son como 10 hits, que son 50 de oro y 30 de experiencia, cosa que no es mucho. But her influence sure is. So as you'll see, comets will start flying across the sky. Yeah. 90 seconds into the game. 90 seconds. Y el bufo ahora está ahí. And so they will appear Ahora está el bufo ahí, in ¿eh? every lane throughout the match, but one lane at a time, and you'll be able to find Está el bufo en la izquierda, gente. ¿Dónde estará Stuart con su Draugr? ¿Eh? ¿Os acordáis de Draugr? Del Stuart, tú? Last in the circle. Hostia. So each little chunk will give you 3 experience and 5 gold. So it does give you some marginal advantage for being the one with the pressure enough in lane. Esto es Season 11, sí, Roxanne. They'll pop off in your direction whenever you basic attack them, so it won't go towards your enemy. Okay. But enemies. Oigan, y los Words tocan después de esto, gente. Pero esto es el SWC, gente. Es el donde explican todo lo nuevo también del año que viene y tal. For 90 seconds, and in Conquest, 30 seconds after a comet is killed, a new one will spawn. Yes. They In a are different lane. showing up. They are frequent. Cada 30 So segundos you'll be sale un able nuevo to meteorito o algo así, creo, ¿eh? If you're support, helping out, grabbing those comets. It's really added this fun new dynamic where, ¿Eh? oh, you know, ¿Qué ha sido I eso? get comment En 30 until me parece muy the- poco. the Eso será en otra 41, cosa. I wish I would have gotten earlier, or I'm NGL con el Prime. Muchas gracias por apoyar el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. 90, creo. Yeah, when I tell you, as a jungler, I'm looking for that mini-map icon right away, and I am slamming it down. Caen las that lane líneas, se ve el because, meteorito. They're just so fun to fight over, man. And it's got the monetary reward, it's got the clear Voy de reward blanco, as no, en well. verdad voy de It's rosita. Es really un poco everything más that you rosita want. que blanco, That's pero the aún así depth tengo fight aquí el over traje que ahora me lo in the pongo. literal middle of the lane. La americana, vaya. Okay, that's hard to Exactly. say. So I have 2 questions. Adático, now. Captain First of Twig. which, what Hombre, game modes Captain are we Twig ya está Oh, eliminado. all of them. Yeah. All of course. That's a comment in every game mode. Okay. Does that mean the scepter's in every game mode? Yes. Yes. Whoa, that's a lot of scepter. Yep. So the second one, and this is important for me, El de la boda para mañana. is what happens if you're standing under it when it lands? You will take damage. You'll take some And get damage. knocked back. You get knocked back. And So, get knocked back. Renta comprar gemas antes del Smite 2. ahead by the comet. Don't get bonked on the head. All right. Yo siempre digo lo mismo, gente. Nunca renta comprar gemas en un videojuego porque literalmente solo sirve para cosméticos. La cosa es, tú quieres comprar gemas para comprarte skins, hazlo. De hecho, en la Season 11 se supone que las gemas que te compres o las skins que te compres de la Season 11 se van a pasar a Smite 2. Entonces, serán cross-gen. Entonces, las cross-gen las vas a tener cuando salgan en el otro lado también, por lo cual es una buena inversión. Ahora mismo sí, porque las tendrás en el 1 y en el 2. Exactly. So in 1013, we introduced a new system that banned out the top 25% of gods in Duel. And so far, the reception Han dicho algo sobre el God Pack. Han dicho que si te compras el Founder Pack, tendrás el God Pack del Smite 2. We never really got a chance to see before in Duel, and so we're really happy with that Pero aún no se sabe idea. nada del Of Founder course, Pack. It's not going to stay the current way that it is forever. It's going to get some changes, shift up between patch to patch. So for this patch specifically, we are employing the kind of strategy to take a look at 1013 and what gods did really well in 1013. So we'll be taking the top 12 of those guys, and we'll be pulling them into a new ban system. So we've got new bans. We got a to talk graphic we about. can show for that. Yeah. Yeah, pretty simple here. The A ver. top 12. Mira, Duel, New gods Banned in Gossip. the ¿Eso? dual format were Hostia, un these sub. 12 on your screen. Right here, the It's ones you can 16, see. I'm sorry, 16. Or 16, excuse me. the That's top even 16. more. That's 4 more. These gods will now be banned in Duel in 11.1. Bye bye. En el 11.1 estos dioses serán los baneados. Will be unbanned. They're coming So back, okay. those will be Y estos son los que están in Duel. desbaneados, These on your screen here. básicamente. And we're leaving the top 16 gods, the best 16 gods in the game, and 12 and or 10, 12 and before Got it. will remain banned. These are the types of things Y you'll estos be siguen doing for baneados, each gente. update Los in que Year están 11, rotos where siguen we're going to baneados. be- Se it's not celebra. just gonna always be Se the celebra. same Exact rotation list, because yeah. it would be the exact same list most of the time. Yeah. But
rotating this dual ban list in order to try and keep that mode feeling a little bit more fresh. Yes, and the important thing is we really want to recognize Es que la cosa es que si estos dioses los sacan, solo se vuelven a jugar estos putos dioses directamente. Entonces lo mejor es que no estén nunca. Se celebra. Houyi está roto en duel, está rotísimo. Claro que Bastet sea top, es porque es un pick toca huevos de cojones. Es fácil ganarle a Hades. Facilísimo, cabrón. Se te tira encima y te mata todo el rato. Nice and simple. For Year 11, Joust will be on the Jade Corruption map. Jade Corruption is back. Libera una danza, no sé si hay mucho para celebrar. Cuidado con danza. Our fans are pretty excited about. This is one of our more popular maps, and we're excited to see the Joust ranked queues be thrown down there. Yeah, the important thing to talk about here, though, is that we made a lot of Vuelve la Joust al Jade Corrupted. Miguel, ¿estás por aquí? Dealing with the double tank meta by introducing some anti-tank features. So what you'll see is a lot of those features have been ported over to this map. So we'll see a new Void Camp that's going to be providing some anti-tank as well as updating all of the existing buffs, including Vuelve the la red buff Just and the blue buff. de Jade. Speeds, remaining the same because there's no speed on the other map. But everybody's getting a little bit of update. The tower as well is still going to be doing protection shredding when you get hit by it. So these features that really help Creo que es lo mismo, de hecho. Para tener todos los dioses y para duplicar las gemas es el Founder Pack. Si compras el Founder Pack haces las dos cosas. Si no me equivoco. Lo que pasa es que darán más detalles de eso más adelante. Aún está un poco verde el tema. Conquest has a lot of changes, and y'all were able to tour some of those again with the keynote. ¿Piensas que el Smite 2 traerá gente nueva a la comunidad? Hombre, si no lo hace Smite 2, no lo hace nada, literalmente. A ver, no se puede comprar todavía, Sergio, o sea que no te preocupes. Cuando salga, ya informarán de lo que hace. Los Viewer Points se pierden al final de Season. Aún no han comentado nada sobre eso, pero probablemente se pierdan en el 11.2, como el año pasado. Que se perdieron en el segundo parche, no en el primero. Pues no lo sé, Vaipan, pero espero que sí, la verdad. A lo mejor pensaron en el tema de las aventuras, de traerlas de nuevo, y empezaron con el Smite 2 a ponerse más en serio o lo que sea, y dijeron, bueno, pues aparcamos un poquito las aventuras porque creo que el Smite 2 puede tener más potencial. El Legacy Pass no Founder Pack, ¿no? Vale, el Legacy Pass... No, pero el Legacy Pass, ¿qué era? El de las gemas es el Legacy Pass. Y el Founders es de lo otro. Es que creo que el Founders Pack y el Legacy Pass es como parecido. Creo que es lo mismo, más o menos. Ya lo veremos a ver qué informan. Habrá aventuras, no se nos han dicho nada. Solo lo comentábamos por el chat. Yeah, so previously, green buff and chest camps were not where they are right now. They were swapped. So in Year 11, we have swapped the location of the green buff and the chest camp. Vale, el verde está aquí atrás y el chest está aquí. Makes that easier for the support to go and grab while remaining in duo, which is something we've seen more and more of as Year 10 has continued. The supports have wanted to stay in lane. Now it'll be a little bit easier for them to do so, which should be really fun. The green camp will also spawn the roaming harpies just like they have been in Year 10, but because it was the gold camp, we didn't want those, coming into lane, going underneath your tower, all that kind of stuff. Yeah. All right, cool. So this next part, super cool. I'm excited about this one. We all know Chester. Hoy tenemos games, por supuesto, 2x5. Las semifinales tenemos ya. So Chester apparently has a friend who does something a little different than provide you some speed. Yeah, so we've got Chester 1 and Chester 2. Aparece el meteorito en el mapa. Sí, se ve dónde está. Eso está guay. ¿Cree que será la última versión de nuevos dioses en Smite 1? No tiene por qué. Todo dependerá de la acogida que tenga en Smite 2 y todo eso, gente. Es muy pronto para opinar porque todo dependerá de eso. Si Smite 2 tiene éxito, si Smite 2 no tiene éxito, si la gente se mantiene jugando a Smite 1, ¿sabes? Yo creo que si Smite 2 es súper exitoso, se centrarán mucho más en Smite 2 que en el 1.
pero porque habrá sido súper exitoso y les interesa y no serán imbéciles. Pero si simplemente es normal de éxito y el Smite 1 sigue la gente haciendo cosas, pues ahí estará la cosa. How often are we stuck in lane? You know, there's so much fighting going on, but we really want to just be able to buy an item real quick and then refresh come back the to wards fight. or something. Refresh your wards, anything like that. Now with the jungle shop, you can just, you know, you're clearing your jungle. You've gotten enough for your Jotuns. You buy it. You keep on. ¿Qué es la tienda esa? ¿Qué es la tienda esa? To be able to upgrade on the fly like this. Yeah. And so we did make sure that it is completely symmetrical, just like the Cyclops camps have always been. And predictable. And predictable. So it alternates. Excuse me, you had to break it. You had to break it. You have to break it. You gotta break it. Nice, it's broken. El cofre de la jungla So y es una tienda. it's Vale, predictable, vale, like vale. Lermy said. So Yeah. your first Chester camp is a speed Hold buff. on. We got a totem. Excellent. So yeah, speed buff. Speed buff. Well, the next one will be a jungle shop. Got If it. the last one was a jungle shop, the next one will be a speed buff. That Exactly. it will always alternate on both sides. Got it. The best part about it is it just keeps the flow going, right? Yeah. Back into base is kind of the lamest part of my job, you know, as a jungler. If I gotta stop at some point and I gotta go back to base, you know, it gives you a little bit of a reset, right? But you also just want to stay in the action, keep fighting, get those stacking items rolling, get those relic quests going at the same time. ¿Qué ha sido right? eso? Just get- ¡Hostia! Lo de la relic quest, a ver si las explican un poco más también. That's what I was trying to say there. There you go. Ese meteorito emociona a la gente, sí, no sé por qué Cool. I'm tanto. looking forward to those jungle games. Sería con el Prime, muchas gracias por ver el canal. Even Thank you so win, I much. should have Muchas, found, muchas you know, gracias. I didn't die. I just bought in the jungle. Like we're good. So I'm gonna be trying that at least. It won't work, but I'm gonna try it once or twice. So next up, cooldown and shield camp. I hear that they're not exactly where they used to be. Have you seen this map? You see anything different about this map? On the It sides, seems perhaps? just a little bit wider, Maybe, yeah, like there's something going on the Yeah, a little- outside edges of the map. Just potentially. Just a little bit. Cooldown and shield, you know, previously were in that little corridor right before you got El cooldown y el shield ahora los han puesto un poco más apartados, ¿no? Un poquito más para el lado. Y ahora explicarán el teleporte ese también entre líneas. Their house got taken over by whatever that is. By a So cool they had floor. to go to a different part of town, which is this outer edge. But it's very nice out here. You get Me. this guy peeking at you the whole time. ¿Se ha visto un meteorito caer por ahí por el final? Y ha aparecido en el medio, creo. So should be a little bit. It's been a very fun area to fight around. You know, just adds a different dynamic to the laning phase, and we think people are going to really like it. Sí, sí, sí. Wait a minute. En la roca está en el mapa, pero me refiero a había una animación por ahí por el But final now del it's not mapa. in the same spot. That's weird. And you know, It's on the outer edge ¿Qué ha now. sido eso? Ángel con el Prime Hostia, Crack. was- Muchas gracias por ver el canal. There Thank you so will be much. Nagas for a little while when the game starts. Just Yep. fierce Nagas, you can slay them, get XP. But then after 8 minutes, you have this floor here. What does this scary and mysterious floor do? Well, if you just stand on it and all these align, Wait. we Oh, no, are we're in solo. solo buff. You're on the other side of the map now. Yeah, it's the teleporters. It's the teleporters. We have Y tiene teleporters. 120 segundos de New cooldown, ¿eh? teleporters on the Conquest map. 120 Like I said, segundos de cooldown, 3-8 gente. minutes, You're not going to be able to use these. They're going to be taken up by Naga camps that are farmable, you know. Para ti mismo, vaya. O sea, otro se podrá tepear, pero tú no. Then after 8 minutes, you can stand on the teleporter. After a short channel time, you will be teleported. You and anyone who is on the teleporter with you On that platform. at that time, even if they have just stepped onto it, Think of it like horizontal. Kind of like a horizontal. much like a horror assault, will be teleported over to the other side of the map. Looks There- pretty quick too, the across the map jump. It goes quickly, for sure. You can see a debuff there on the bottom right that's counting down around 70 seconds. That's the debuff until you can use the teleporter again. Yeah. You can't Cada just uno tiene pop su back tiempo and de forth uso. side to Sí, porque side si os over fijáis and tiene un over and debuff over ahora again. mismo. You almost forgot your job. Necessary intermission. Yeah. The scepter is back. All right, we can keep going. Scepter's back. Now you can get back Se vuelve loco con la make Scepter, the ¿eh? play on the duo side, teleport over, do fire, you Yeah. know, things like that. There is also a very loud warning sound, and you are revealed on the minimap whenever that happens. So Yes. if you're Not paying even when you teleport, right? Anytime you're standing on this pad, Right. you'll be revealed, right? just That's why a it's so sight important that all this other space around it, it's only the gray area with the purple stripes, and that's what's going to reveal you if you're standing on it. Every other space is safe there. So if you're trying to gank, trying to get a little invade on the purple buff, you know, be a little bit careful about where you're standing. Same idea in solo lane. Just, Vale, parece watch ser where que you're te standing. revela Enemies esto, can see it. igualmente.
and potentially hear you. Te revela. Because that Si te loud estás sound, tepeando, that te gives revela, you gente. warning that Oh, here we something's go. going on. O sea, que no será un gang fantasma, ¿eh? I wonder what Chester this is. Te revela ese mapa. There it is. So now you can It's open the up item your item shop shop, in the jungle. buy your brawler's beat stick. Doug is particularly rich in this instance, so he true. could buy a lot of Y pone items, estar but saliendo de base you sin can use it relic. as many times as Me you sale want, ahí. while it's Qué up. bueno. As long And as they're it's active open. for 60 seconds. You have 1 minute, so it's quick shopping. You guys Wow. are just bullying Doug. We have so many Esto es new una relics locura lo de la that are leaving tienda, the ¿eh? set. How about we get Esto es una locura lo de la tienda. Divine Barrier, kinda Divine Barrier might be a show pretty what it cool looks relic. like. Yeah. Es un poco añadiendo cosas como las tiendas del Dota que hay por ahí por en medio de la nada, pero All right, let's see what it looks like now. That's a big barrier. That's 40. mirad esa barrier. Very wide, like we Very said. wide. Really good at cutting off a choke point. Está chula, en verdad, el efecto de la barrier. Through that, Less damage. dealing less damage. Your basic attacks that are passing through that, dealing more damage. And a slow if they try to chase you. If you're running away in the jungle, like maybe you didn't quite steal that fire giant, throw up the wall and bail. They have to walk through it. They're like, nah, not And today. this is incredibly good in sieging too. You just throw this in front of your tower, Yep. and they're going to be doing less damage to it. Yep. ¿Eh? You can Casi jump eso. over it. It's like a Hostia, Giannis un threshold, sub. you know, like Yeah. you can jump over it to not get slowed, things like that. Steve con los 8 pesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Awesome. Confirmar que no van a estar. Okay, so platos we este have a lot año? of Comet lovers No sé a qué te now, refieres. Scepter fans. Anybody like the Beacon? The Beacon cool? Totalmente, George, Yeah? A little bit totalmente. cool? Okay, okay. I've asked you a lot of questions. I'm sorry. So the Beacon is still here, but it is not the same Beacon you know. The Beacon has had some changes. Yeah, so essentially, the last year since we introduced the beacon back in the Season of Souls, it had one pretty Casi clear eso. purpose of Oh, muchas supporting gracias, the pesado, beacon. crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Algunas cosas de Smite 1 a Smite 2 sí que se van a pasar, gente. En teoría, cosas de maestrías y todo así, en principio así funcionan. Las recipes no hay, las han quitado. Okay, that's an intimidating name. What does the Stygian Barrage do? Well, you see all those pesky enemy towers that are kind of in your Creo way. que no han mencionado nada. Mira el meteorito. ¿Qué es eso? Less health now. The Stygian Barrage will deal damage to all, or the first available enemy structures. Acaba de caer un The meteoritazo. tier 1's up, it'll deal damage to the tier 1. If the tier 2 is the furthest one up, then it will deal damage to the tier 2. And even to the Phoenixes. And even to the Phoenixes. Eso ha sido la... Eso ha sido lo... ¿Eh? Casi eso. Lo del asedio, gente. They stay ready for the Lo del asedio, tío. Hace daño a todas las torres que estén activas, gente. O sea, ahora sí que es importante pelear esa beacon, ¿eh? O es más importante al menos pillar esa beacon. ¿Sabes? It will deal significantly more damage to Joder. those structures. Okay. And it can kill towers. It can be a way ¿Eh? to clear out Casi the way. eso. Never get a Hostia, tower, un sub. but get all the beacons. Maybe you can deal enough damage to take one down. It will not, however, kill Phoenixes. It can put them to very low HP, but fire minions are such a potent, advantage. Making your Titan exposed is so scary. We didn't want to have you not have to be there in order to kill a Phoenix. You're going to have to put yourself in at least somewhat of a dangerous Yeah. position Yeah. to do so. I mean, having a Phoenix down opens up the win condition for the other team, right? So we wanted to make sure. No sé cómo será, creo que no, Mike. Creo que es más bien el estilo ulti de Horus. Que cuando se castea, se castea y ya está. Okay. Yep. That's super cool. So you mentioned that it stacks. Is it if I am the team that gets it all 3 times, I have the best zaps, or does it just keep stacking? Eso es como un Warder, que esto solo es una barrera. Que hace que hagan menos daño de básicos a través de ella y que As long as you get les long metes enough slows y to pasan por ella y dura 30 So that means, segundos. first one, maybe you're not ready to leave lane. You don't fight about it as much. 30 segundos es Third mucho, one, tío. though, That's a team fight. That's a team fight on site. So Oh, yeah. Yep. super awesome. I always like the beacon because I like the time to go fight in the mid lane. So super excited. And last but not least, Y tus básicos duelan más. Y creo que incrementa tus básicos rockstar además, ¿no? of Me parece the muy Northwest locos. map, the Fire Giant. Of course. Yeah, Fire Giant, I mean, the Titans are a little bit sleepy. They don't want to get unleashed anymore, but the Fire Giant is just getting started still. So he has a brand new attack for Year11 called Solo dibujo al rival. It'll be a giant beam ¿Seguro? of light that Es que han comes dicho down algo from the de que haces sky más daño. and O eso ha dicho follows Lagro the antes, target pero god no until lo it he goes visto over, yo en knocking las out Patchnotes. all gods in the area if it expires. So it'll be in the flow of the typical Fire Giant Yeah. fight,
but it'll be this really cool. I think it was shown off in the keynote a little bit as well. It was. When you get that firefall animation, it's awesome. Yeah, it's partway through. It's a bit of an extended engagement here. Is this poor Ratatosker tries to solo the fire giant. There it is. Yeah. Oh, there it is. So it'll track you around and then knock up anyone who's around you whenever it's done. So you can use this to do some pretty special things. And you know, oh, what's that? Set up, That's weird. That wasn't there before. it's like a little totem. Very healthy looking An rock. effigy, you might say. Some would say an effigy. Tell us all about the effigy here, Lam. Yes, so the effigy is now a new feature that spawns when the fire giant hits 85% ¿Qué ha sido of its eso? health. The ¡Hostia! effigy has ¡Un sub! 750 health and no protections, and it can be damaged A ver by qué dicen. both basic attacks and abilities. When the effigy is destroyed, the fire giant takes 15% more damage from all sources. So be careful when you're killing it, because that includes your enemies too. Yeah. Yes, it just exposes the fire giant to taking more damage, so it's a great way to burn it down, things like that. But I think the Vale, coolest esa part piedra hace of que this is reciba trying to un really get that 50% más de free daño, boss ¿eh? feeling. Conoces el Codigo, muchas gracias por ver el canal grande, thank you so much. Muchas gracias. Ya comenzó, me quedé dormido. Bueno, las Patchnotes sí, pero nada más. Into where that effigy is, Yeah. it will destroy it and end up making it take more damage during that time. Y antes va con los 31, llevaron con los 19, Deuler con los 5. Muchas gracias, cracks, ¿eh? Muchas gracias. I mean, we got it. It's broken. ¿Qué? 15. Han dicho 15. All right. Well, No lo we leí, no talked lo he escuchado A bien. lot of conquest. There's a lot of No lo really he cool escuchado bien. changes, and I think I always love seeing these changes when we play test them, and when I'm learning about them from these two, because like these two are teaching me stuff all the time. But I think my favorite way to see them is when we let the community get in and really take them for a ride. Like, That's the fun part. yeah, y'all always find stuff to do that I would never think of, and it's always super cool. I am on Twitter scrolling clips being like, bro, I'm about to go try that in my Conquest game. So super excited for all of y'all to see this tomorrow with the Year 11 show match, but also to get your hands on it as we move into Year 11 later this month. ¿Eh? So we ¿Qué have ha sido one eso? more thing to talk Y todo about. con los Hostia, 29. un Se sub. me están saliendo anuncios y recordé que tenía que usar el Prime. Bien, bien avisado tú. Nice. So because we have all this cross-gen stuff going, we wanted to kind of change the way that our battle passes have worked. For Year 10, they were La gente se lo pasa they bien. lasted longer, they had more levels, they were Nicolás. huge. But Year 11 is going to be a little different. ¿Qué ha sido eso? First of all, I'm going to Hostia, say ahí that un every sub. single Muchas gracias, skin 4 mesazos, crack. will be Muchas part gracias of por the haber skin ganado. Thank you so much. So not only does that mean that you'll get both of them, Smite 1 and Smite 2, whenever you have them, but that also means that this falls Dice, under buena, that, Warchi. like, Muy buenas. oh, Battle Pass skin, that confirmed God for Smite 2 roster, so you can keep your eyes on that. The way that they are changing is that we're now calling them cross-gen passes. They're going to be a lot shorter, but they're only going to last for one update. So every single update, we will have a new cross-gen pass, and if you would like to, if you want it, if you buy it, you will get, or work towards getting, you got to complete it, of course, because it's a pass. You're going to get the 2 new skins for every different pass, every update that will be, again, both in Smite 1 and Smite 2, which is cool. It's Están basically haciendo 4 como skins for every single han update hecho you los actually cross-gen get. pass So it's a- que it's a dicen really, really que cool serán system. como mensuales en vez de cada parche, o sea, son cada parche que son cada mes, en vez de que sean cada 2 o 3 parches, ¿no? Los Battle Pass, y son Battle Pass más cortos que tienen un par de skins o algo así. Skins that you can look forward to seeing, we have 2 of them, starting with Blighthound Anubis. Anubis! Spoopy Anubis! Very dope. Very dope. Yeah, this skin is scary, cool, intimidating, epic, awesome, amazing. All of the above. All of the above. A lot of check boxes. So, Oh, gotta be. like with all of these, worth going in game to see. Look at the cloak, dude. I know. Like the, or We like actually the, have brand new tech for this that was pioneered very recently, and this has some cloth sim going on in the engine here. So this is very different than other cloth that you'll see in the game. Hey. It moves procedurally. Dios, qué bondiña. If you're jumping, it jumps alongside you. If you're going left, Sí, it's sí que also potencia going tus that básicos, direction gente, as como well. veis, So potencia it tus really básicos feels a lot también. more realistic. La barrier. I mean, to me, it is always so awesome how. I love that I get to say this now, 'cause I've been thinking it for a lot of patch notes. Our team has been working tirelessly on Smite 2. They've made Qué so much siniestro, progress ¿no? on Smite 2 in a completely new engine. Dios. And at the same time, like Lermy just said, they're still pioneering tech Dios, es pay to win que flipa. Smite's original engine in Unreal 3. Like, we just El made tren a no se ve new bien, ¿eh? simulator for cloth Ni siquiera all para uno around. mismo donde está Like, apuntando. the fact that we can innovate in so many different spaces, I will never stop being proud of our team. So, like, please, a round of applause for how amazing the Titan Forge team is, because they deserve it. Especially these two, everybody. Que solo potencia los básicos, creo, la barrier, gente. I mean, honestly. Lo que pasa es que sí, podrás tener barrera de todo, para los básicos con barrera de
de esto. We have one more De, stage. I'll stop gushing now. It's hard. del barrier este. Pero no sé si comprará mucho el barrier, realmente. Gente real, lo de Smite 2 lo es. Look at that, dude. Este es el render de Smite 2, gente, ¿eh? So sick. So sick, I dude. just love the emissives going on here, the glows, Yeah. and the eyes, and the skull. It just really brings it to Bonito, life, man. bonito, la verdad. It really does. Dude, I am so excited. Myself, I'm so excited to like get in and start playing with these and Smite. Inard, It's casi gonna be Brian, muchas gracias por haber ganado. Hostia, 5 semanas. un sub. Muchas gracias. Qué diferencia. Es que no tiene nada que ver, tío. No tiene nada que ver. O sea, es una locura. Es una locura el upgrade. Umoja confirms Smite 2. That's Umoja. She's a spirit. This skin's cute. It's I so- love it. It's a so very cool. new look too. Yeah, this is one of my favorites from this update for sure. Yeah. Little puff ball Está friends, chula la it's- skin esta, it's- ¿eh, Yemoja? They're so cute, man. They got two little eyeballs. They're just hanging out. And all like you know all the birds. Dicen Yemoja por eso. So let's cool. let's look at it in game. The colors just pop. And that's in Unreal 3. Like, Yeah. imagine what it's going to be doing in Unreal 5. Oh, imagine what the water is going to look like. I know. Oh my god. Oh. It's going to be incredible. But this skin itself already is incredible, and you Yeah. can really tell. I love that like Está guapa, cabrón. pastel vibe. It's so nice. It's almost calming in a weird way. Yeah. She'll be crushing me, but it'll be in a vibe way. Yeah, You know? crushing splat. Right? Thank you. Man, I'm loving being up here. Right? It's pink lemonade actually. Delicious. Yeah, absolutely delicious. So It does look a little Madre mía, tú. Umoja confirms Smite 2, and man, just so cool for it. Of course, you get to see the Smite 2 render. We already confirmed it. Might as well show you what it looks like. So, and it's just right. This one, the texture really shines. Yes. You can tell the difference between each kind of cloth that Umoja's wearing. You can really see the kind of boniness of the horns. It really does give you the texture that you're really looking for. Está, And está I guapo mean, esto, the ¿eh? little puffy Está guys are muy so guapo. cute too. Yeah. Me gusta que nos enseñen las dos partes, ¿no? Que esto es como va a quedar, es un render igualmente, pero es que el detalle de todo es la hostia. Es que es el detalle que parece realista puro, ¿sabes? Es que es la hostia, tío. Es una locura, es una locura. Man, I look forward to seeing this stuff as we continue I can't wait to forward. play it. I super agree. I mean, and again, so that is the cross-gen pass, the first of, 12. ¿Se confirma Johan Might 2? La gente está diciendo que, bueno, que esto podría semi-confirmar, ¿no? Ciertos dioses para Might 2. We've talked about a lot of stuff here. Like, how excited are y'all two for Smite Year11? Can't wait. I think that, Esos de Battle Pass, esos en principio son de los mini Battle Pass, we esos kinda sat pequeñitos. here and talked about them so much that it's hard to really grasp how it feels whenever you're playing it in game. But in particular, I think the relic changes and getting those upgrades like gradually throughout the game automatically changes so much about how the game feels and has really added a lot to how it feels. So I'm really excited about it. The relics themselves also are going to be really fun. Sí, eso es como se verán en Might 2. A lot of improved and changed relics beyond that. So hitting those J tier beta. 3s is going to be more fun than ever for so many different kinds of characters. Yep. Well, kicking off a new year is always a wild time. I'm obviously super excited about it. So that's how they feel. How do y'all feel about Smite Year11? Okay. I'm liking it. They sounded more excited. They did better. Y'all did better. Sorry. Yeah, no, that's fair. Well, cool. So we went over a lot. Smite 2 is on the horizon. Smite Year11 is here, but we're just so excited. I couldn't be more excited. I keep saying excited because I am jazzed. I was backstage pacing, super happy. So yeah, I guess, I think we have a little bit more time. You want to dive into a few items while we're still sitting up here? Yeah, we've Yeah, got of a course. couple to go through. Again, we're not going to go over Y everything. quedan cositas Y'all todavía, got ¿eh? notes for A ver that. qué más. We Va. got a few that we thought would be ¿Qué más cool nos to talk enseñáis? about. Va. Starting with just getting an item. So ¿Qué ha sido Mannequin eso? Scepter and kinda ¡Hostia! that line. ¡Un sub! What's going on there? Yeah, so Gracias a essentially ti we went por through a los quick dos pass on the mesazos, jungle crack. starter. So Muchas for gracias the por ver longest el canal. time, Mannequin Scepter has had a basic attack-oriented passive, Yeah. but the item itself had protections on it. Meanwhile, Eye of the Jungle, a protection-oriented passive, Yeah. but that's the one with attack speed. Ya no tiene Mannequin protección, pero ahora da ataque We've speed. got attack speed on mannequins now, Okay. and instead, on Eye of the Jungle, you're getting protections. Got it. And so that, I assume, plays into as you evolve up. Of Yeah. course, yeah. Mannequin's Hidden Blade going to be doing something. Y ahora very Eye of the similar. Jungle ya no da ataque speed, pero gana Mannequin Maze protección doing very física. similar. Esto es un nerfazo al Eye of the Jungle que flipas, ¿eh? O sea, el Eye of the Jungle no se va a hacer tanto, ¿eh? Well.
So it should be pretty interesting. I mean, Mannequin Ahora se llevará más Mannequin. Mucho más Mannequin o Bombas. Pensar que el Protector de Jungle, que no de ataque speed, da física y protección mágica. Por eso se llama Protector, pero perder el 30% de ataque speed es lo que lo convertía realmente en un ítem potente, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Un sub! Let's talk Shogun's Kusari. I mean, this is going to be a group of items. Yeah, up next, that's true. Right? It is a group of items. We've read the Reddit threads, we've skimmed through. Pitirdi, muchas gracias por los 3 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Nerfazo al... Dice Shift, pero yo lo veo más nerf al Kusari. Le quitan 10% de cooldown y le dan 10 de ataque speed. We wanted to hit the different niches across the board as well. So you'll see a tanky item like Shogun's Kusari is the one that's losing cooldown, gaining attack speed instead. This is on the actual item stat itself as well. So the user of Shogun's Kusari is getting a little bit extra beyond the aura itself. And then up next we have Transcendence, which is instead, this is maybe the biggest one out of all of them, to be honest with you. La trascendencia le quitan el cooldown on evolve y le ponen physical pen on evolve. Pues un nerf también al trascendencia curioso, ¿eh? A ver, nerf tendrá más power porque tiene la 10 de physical pen, pero no da el cooldown. Entonces, a ver, te permitirá otro tipo de builds y tal, pero yo qué sé. Pero 10 de pen no está mal para trascendencia, ¿eh? Puedes ir Jotun's trascendencia Hydra ahora sin sufrir. Además, no han dicho nada de los... No han dicho nada, gente, de los escudos. No han dicho nada de los escudos. Mira, le quitan el cooldown, le ponen penetración a la poti de power también. Le quitas el cooldown también para los magos. Me tocan los cojones, ¿eh? Ahora voy a tener que hacer que Benker nos penda en todas las partidas, en serio. Pues lo haré. Y contento. Encima, las máscaras parece que las han quitado, porque no se han visto en ningún lado. ¿Habéis visto en algún lado del mapa las máscaras? Yo no las he visto. O sea que tiene pinta de que no habrá máscaras tampoco, ¿no? A lo mejor le vuelven a poner al blue cooldown o qué. No lo sé. Ahora veremos. Espera que no le quiten el cooldown al Cronos. Se acabó el cooldown. A tomar por culo. Anything that's going to have a lot of procs, it's going to just speed up the end of the game. And again, you're not going to have to play that game of what cooldown percentage am I actually? Yeah, awesome. So, like you said, I skipped around a little bit. Reading is really hard, actually. And Pythags. Yeah, Pythags is the other one that's losing some cooldown reduction. Pues sí, Codex, aquí seguimos desde hace muchos años también. Desde hace casi 10. Aquí estamos. Ya mostraron gameplay de Smite 2. Lo enseñaron ayer todo, Chris, el tema de Smite 2. De hecho, subí un vídeo yo comentando y tal, viendo el tráiler y demás. Yeah, Fafnir is one that we've seen a little bit so far this weekend, but not too much. And again, these are not all the item changes or all the god changes. By far, not these are all just a small little tidbit. Yeah, this is just a little bit. Fafnir Coerce, increasing that self-heal. There's something that at first was just a little bit of a, you know, it's there, but... Buffal Healing, que eso está mal, creo, ¿no? El 2, o sea, el 2 tiene esa animación. Eso no es de otro icono. Creo que se han equivocado de icono. A little more healing for me. 95 health at rank 5 when that's not a lot. That's not very much. That's not a lot at all. More healing for me. All right, so Merlin. I love Merlin. Got all the different elements and changes. So what is exciting with Merlin? So Merlin's been a little off and on, right? He's just a very solid all-rounder, but sometimes it's a little bit difficult for him, especially to kind of transition to that point where he is. Van a bufar un poquito al Merlin, parece, pero justamente cuando ahora mismo se está usando un poco en el Mundial el Merlin y se está viendo que es muy fuerte igualmente, pero bueno. Bueno, solo le han bajado un poco el cooldown al 4. No es mucho, 2 segundos de cooldown en early. Bueno, no es muy loco, la verdad. Pero Merlin sin cooldown es basura. Ya, pero darás el Cronos, ¿no? O sea, no le van a quitar el cooldown a las cosas, gente. Yeah, Vamana, we remember what Vamana was like at the beginning of this year, right? Yeah. It was a big baby doing a lot of stomping. Big stompy baby. Yeah. Colossal Fury in particular. Ahora van a bufar al Vamana, pero no se quieren pasar, creo yo. Heavily nerfed before people were willing to move off of it, but we feel like there's been enough time
the meta has shifted enough, and it's clear that we over-nerfed him a little bit in those instances. So his passive, Sleeping Giant, we're increasing the attack speed conversion from 10% to 15%. This is the amount of Le attack ufan speed la he gets from conversión de ataque protections that he speed. builds, particularly physical protections. And then Colossal Fury, that ultimate, the base duration is increasing from 4 seconds up to 5 seconds. And he's also De getting a 4 little a bit 5 more el Colossal max Fury duration y as de well. 8 a 9 de His máximo. ability just Esto felt like recordad was que le metieron un canceling too nerfazo early de la for a hostia en short la base time. Duration, pero Now you'll be muchísimo. able to be big baby mode for a little bit longer. Yeah, More we Stompa. definitely were a little harsh on him in the first Yes. time. There was a lot of feedback that it was a little oppressive at the time. So we're kind of going in a nice in-between, and we're hoping that this sticks. Meet in the middle a little bit. Awesome. Hey, I love that because that ult is really fun. So next up, and it has to be said this way, it's just a rule. Bake Kujira. The whale. The whale. Yeah, there's been a lot of El talk vallenato, about gente. Kujira. Yeah. This is not a whale buff. Let's put it that way. We've heard the feedback. He's a little bit strong. He is pretty strong. We're decreasing La the protección protection conversion de conversion 30 a that he gets 25, gente. 5%. Okay. So Apparently that was Nerf- something they wanted, I guess. it was Nerf a la brought up, ballena. Community suggested change. We agreed that he was overperforming a little bit. Now building that defense, he'll deal a little bit less damage on the back end. We still think that, you know, his strong lane identity is important to maintain Yeah, his, of course. you know, strong lane identity. And he's team fighting well, but it is vulnerable, and it's one of those gods that we think should be more. Aparece por ahí el Kaum, creo, en plan, "Ué, space pues, against me him voy", properly, all ¿sabes? things Yeah. like that. But Especially he was when he just, gets into the ranked scene, it's Yes. going to be very different. It's going to be very he different. just was going whale mode a little too hard. He was going whale mode. Too much. And we needed to tone it down. Awesome. Well, guys, we did it. We talked about Year 11. We talked about Smite too. Were y'all excited about what you heard? Yeah? Okay. That's good. I like that. I'm going to go home and, like, I guess not sleep because I'm going to be thinking about this for the rest of my life. But it's super exciting. You know, we're right on the cusp of what is it? I mean, Year 11 for a game is a dream come true for a lot of the people at the studio. And it's because of y'all. It's because that we're able to come out here and host these events because of y'all. We're working on Smite 2 because of y'all. So we're excited to keep bringing you into the fold in Year 11, to keep making the game the best thing it can be for you, to bring y'all into Smite 2 when we start kicking that open so that y'all can help shape this into the best. Como le gusta version of decir the game Yal, that it can Yal, possibly de be. you all, And you all, excited to keep doing stuff no like this in Yal. the future. So ¿Por qué first Yal? up, let's give Aggro and Lermy a round of applause for being out here and doing all this hard work. Thank you. Thank you, guys. Because of Yal, no, you all. Yeah, they deserve that and so much more. There's about, I don't know, 100 people, every person at the company. If you see somebody walking around with a staff shirt and you feel like, just say thank you. There's people that have been working so hard to get this done, to make this a reality, and to make this one of the biggest SWCs ever, with the games you're about to see a little later today, working into the World Championship finals tomorrow, and everything going on. It's been the culmination of a lot of manpower, but ¿Qué ha sido even eso? more love for this ¡Hostia! community, for ¡Un this sub! ¡Tripo! Muchas gracias por los 8 meses, crack. Muchas gracias por haber canal. ¿Cuál es tu favorito para ganar el Mundial Warcho? Yo creo que, bueno, aún no lo sabremos. Realmente creo que este va a ganar Styx, pero entre Oni y Levis ahí saldrá el campeón del mundo probablemente. Yo creo que como el match más complicado que tienen es Leviatanes contra Oni, creo que va a ser un matchup muy intenso, de los cuales ya Levis ha aprendido un montón sufriendo contra Hexmambo. Creo que va a estar muy intenso este segundo set del día. Y después, además, vamos a poder disfrutar de una final de locos también. ¿Sabes? Entonces yo qué sé, a ver qué sale. A ver qué sale. Sí, sí, Oni vs Levi es una final adelantada. Es como el año pasado. La semifinal es como una final adelantada. No significa que los Sticks o los Haden no tengan el nivel ni den el nivel. No significa eso. Son muy buenos todos. Pero ahí está la cosa. Bien, 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 gente. Pues Patchnotes completas. Bastante breves, ¿no? O sea, ¿no os han parecido breves? A mí me ha parecido breve, ¿eh? Sinceramente. Me han parecido breves las Patchnotes. Creo que no han sido muy tochas. O sea, el cambio del mapa y el cambio de muchas mecánicas creo que... ¿Tal? 2 horas ya, pero han ido muy lentos. ¡Hostia! O sea, no han sido las típicas 2 horas largas, porque sí. Son 2 horas que yo probablemente pueda resumir en media o menos, ¿sabes? Y a veces tengo que estar 1 hora y pico comentando, ¿sabes? Me han parecido muy pocos cambios en los ítems, muy pocos cambios en los dioses. Los cambios de las relics
con lo de la evolución habrá que estudiarlo, porque tendremos que ver cómo se evoluciona lo de las quests y todo eso. La NUT, tampoco han dicho nada de la NUT, cierto. Se supone que salía NUT, ¿no? No han dicho nada de NUT. Pues no saldrá NUT, ¿sabes? O si salen o no han dicho nada aún, vaya. No sé, me parece poquita cosa. Creo que hay cambios que en el mapa van a afectar mucho más el meta que los propios cambios en el juego. Aunque el hecho de que puedas añadir varios glyphs no me parece mal tampoco, por ejemplo, ¿no? Está curioso. Belimont con los 16 mesazos, muchas gracias por ver el canal. Y Tony con los 30, muchas gracias. Muchas gracias. Eso está muy bien porque para gente como Julio, que le gusta poder hacerse a lo mejor un breastplate y un relic, ¿no? Que podrías optar por algo así distinto. Ahora que encima han quitado la pasiva de los Warriors del cooldown, podrías hacerte un breastplate mejorado, que está rotísimo el amarillo, y el relic mejorado también, ¿sabes? Por lo cual está muy bien. Sí, los cambios tochos han sido, yo creo, en relics. Lo de los glifos no está mal, porque han añadido las pasivas a los glifos, pero no han hablado mucho sobre las activas. Parece que no tendrán activas, ¿no? Los glifos en sí. ¿Qué pasiva tenían los Warriors? 10% de cooldown. O sea, no empezaban en 10, pero conseguían 10% al final. Creo que era de 5 a 10, ¿no? O algo así. No quieren matarse ya tanto que no más y tú no. No, eso no tiene nada que ver, gente. No tiene nada que ver. Pensar que el hecho de que trabajen en Smite 2 no tiene nada que ver con los balances del Smite 1. Lo de poder comprar en la tienda es curioso, ¿eh? Lo de la tienda esa de la jungla que dices, no, para la jungla. Y el medio también se mete ahí a hacer la compra, ¿sabes? Literalmente, ya no tengo que vaquear, ¿sabes? A lo mejor me interesa una build con un poquito más de lifesteal porque quiero curarme y no vaquear. O me compro ahí un cáliz o una poti, qué cojones, yo qué sé, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo creo que es eso. Creo que va a haber cambios en el meta, más allá por el tema de el teleport y por el tema de otras cosas, más que por el propio... cambios en ítems y tal, ¿sabes? Creo que el mapa va a afectar más que lo otro. Predicciones para estas semis. Yo creo que gana Styx y luego entre Levis y Oni el que juegue mejor. Pero espero un game, o sea, espero un set de 5 games, tío. Me gustaría. No me gustaría que ninguno de los dos hiciera un 3-0 por ningún caso, la verdad. Quiero un set de 5 games, creo que puede estar muy chulo. ¿No han dicho en el círculo también te curas? No que yo sepa, ¿no? Creo que el círculo te teletransporta. Bueno, entre comillas, pero ya la mejorarán, si no. A ver, tampoco puedes estar comprando en la jungla todo el rato. El año pasado por los loser bracket, no, nunca hay loser bracket en el mundial. En los clasificatorios sí. Sí, algo así, Yannex. Algo así. No, Yannex no sé quién ha contestado aquí, pero bueno. El tema de lo de Smite 2, gente, que hay muchas dudas, y es normal, ¿eh? O sea, va a haber muchas preguntas a lo largo de los días en el canal, con el tema recurrente de Smite 2 y tal, con el tema de las skins, con el tema de las gemas, con todo ese tema. Pero porque es algo muy importante y la gente pues quiere aclararlo, ¿no? Y ya está. ¿Crees que Smite 1 se quede sin gente? Yo creo que... la gente que se... O sea, yo creo que va a venir más gente a Smite 1 este año que nunca, por el hecho de que se anunciara Smite 2 y mucha gente va a querer volver al Smite 1 para pillar el ritmo y luego se enchufarán al Smite 2 a viciar duro. Eso es lo que creo, sinceramente. O sea, que creo que será mejor para Smite esto de que hayan anunciado Smite 2 y lo otro. Nerfa los cooldowns, sí, sobre todo en la poti y, bueno, en realidad no han nerfeado tantos ítems de cooldown, ¿no? O sea, es que no han nerfeado tanto. O sea, el Kusari, ¿sabes? La poti de cooldown sobre todo sí que se nota. Pero bueno, que la poti de cooldown no de cooldown y que ahora no existan, parece ser, ¿no? Los escudos, ¿no? Porque yo no he visto... ¿Habéis visto los escudos? No se han visto los escudos, ¿verdad? Yo creo que no se han visto los escudos. Si no están ni los escudos ni la poti de cooldown, las builds de magos tendrás que volver a hacerte la build con 40% de cooldown directamente, ¿eh? A 40, es decir, Cronos Pendan prácticamente imperativo en todas las builds. O buscas el 30% de cooldown. ¿Cuáles escudos? Los de los buffos de colores, me refiero.
¿De qué va Smite 2? Es un MMORPG donde tú decides tu propio camino. No lineal, más falta el no lineal. Perdón. ¿Han dicho algo de la X? En esa parte me he perdido. Creo que han quitado una mejora de la X, pero solo una. La de explosión, creo. ¿Hoy habrá más info de Smite 2? No, mañana nos dan un Dev Insight sobre Smite 2. Es decir, mañana sí que habrá algo de chichilla de Smite 2. Hoy de Smite 2 nada. Solo nos han enseñado skins que iban a salir y tal. Y ya está, pero nada más de Smite 2. Se vienen cositas. Se sabe algo de Julio. Hombre, yo hablé ayer con él, pero tampoco hablé mucho porque me estaba muriendo de sueño, gente. Entonces, le hablé por WhatsApp cuando estábamos aquí y ya está. Pero nada, pues yo qué sé, estará... Puso un tweet el otro día que fue una lástima y tal, porque la verdad es que pudieron ganar ese set, sinceramente. Pero de momento los Mambo han sido los que más nivel han dado en cuartos, literalmente. O sea, yo pondría a Mambo ahora mismo como top 5 en este mundial. No creo que nadie tenga ninguna duda al respecto. De que los pondríamos top 5 por performance, yo los pondría top 5 tranquilamente. Como mínimo top 5. Incluso quizá performearon mejor que los Hadek, maybe, no sé. Pero como los Raven ganaron, a los Mambo puedes decir que top 5 porque han perdido fuerte contra Jade, pero no sé. Los Sony stompearon bastante bien, bastante fuerte, sí. Aunque están literalmente jugando una arena los Sony, ¿eh? O sea, los Sony están jugando una arena. Como se pongan a jugar una arena contra los Levis, a lo mejor se comen una mierda. Pero si juegan en serio, son peligrosos. Por eso, Luigi. Por eso. Creo que Mambo le ganaba a Jade. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo que como estaban jugando Mambo, podría haber ganado a Jade tranquilamente. Levi versus Sony decidirá el campeón. Yo también lo creo, pero no quiero cantar victoria antes de tiempo porque sí que es cierto que eso pensábamos también el año pasado y al final King se metió un tercero rapidito en la final y ya está. SWC 5, gente. Se viene el primer game, sí. ¿El primer game del día o es el segundo set del día? El de Levis. A ver, que acabo de escuchar algo. But I mean, especially once again, they're coming off the momentum. We talked about this a little bit yesterday. One of these was a 2-0 for the Oni Warriors, and then the el Levis es el segundo set, creo. Yo también lo creo, pero yo qué sé. Michael Championship, tal. Sí, son Ferrymen contra Jade ahora. Hey, wait, Mambo came out swinging in game number 1, so it was a bit slow. But once we saw the Leviathans heat up, it looked a lot better for them. So bueno. La Mambenita quedó fuera, sí, pero hicieron un muy buen papel, la verdad. Una lástima cómo perdieron el último game, pero pudieron ganar el set. Empezaron 1-0, luego les empataron y luego perdieron fuerte. Pues algo, han dicho cosas del... Bueno, han dicho las patchnotes de la Season 11, Wizi. Básicamente. Patchnotes de Season 11. Ha habido cambios, bastantes. Sobre todo cambios en el mapa de Con, que creo yo que es lo que más van a afectar. Algunas nuevas mecánicas, un teleport, posición de los bufos. Y bueno, un poquito de cosas. Mañana, si mañana me las ponen por algún lado las patchnotes, pues haré un análisis y las miraré. So Pagon is still him. Oh yeah. And if anyone was wondering, like that has been proven irrevocably true still. And I do think that that's part of what gave the Warriors a lot. ¿Cuál cree que fue el factor? Creo que jugaron mal y ya está. O sea, el primer game lo jugaron bien, el segundo game lo jugaron bien, pero hicieron algún throwawayito y el tercer game lo jugaron mal, por eso perdieron. No creo que perdieran ni por setup ni por malas decisiones, no. Creo que se pudo jugar mejor. Fin. Creo que Mambo son muy buenos y pueden jugar mejor que lo que jugaron. Y creo que no lo hicieron mal, pero creo que pudieron jugar mejor y ganar. Y ellos mismos lo saben y ya está.
that we got from them in that very first phase. And so that's more or less what I'm expecting. It feels like they've got some eclectic picks that they're bringing out to this event, and that gave some spice and revitalized their life. ¿Saben que ya resisten los puntos de petador? No han hablado sobre ello, pero supongo que en algún momento lo dirán. Igual debieron banear TOT. Ya lo he comentado antes, no creo que el problema fuera TOT, gente. En la primera partida ellos también tenían TOT y les ganaron. Entonces, no tiene que ver con el TOT, ¿vale? Porque si no tenía TOT, probablemente tendría otra cosa y también reventaría. Entonces, no creo que haya que pensar que los Pixie Bans fueron el problema. Creo que simplemente pudieron jugar mejor y ya está. Podían elegir lado y decidieron eso porque se consideraban que podían ganar. Literalmente el segundo game no lo ganaron por jugar mal. Pensaron en jugar el tercer game como el segundo y llegar a ganar, ¿sabes? Eso es lo que pensaron, tal cual, ¿eh? Y no lo consiguieron, pues ya está, no pasa nada. O sea, salió mal el tercer game, salió súper mal, catastrófico, y se fue al carajo. Pero podría haber sido el tercer game como el segundo y acabar ganando ellos. Matchup against the Atlantis Leviathans. Definitely going to be a tough one, I think, especially after we saw the Leviathans play yesterday. Maybe a little bit shaky to start there, Gore, but against Hex Mambo, after that first game, looked like the Leviathans turned it on. And obviously, Baba Yaga no fue mic para mí. Bueno, pero ganaron el primer game y tenían Baba Yaga, ¿no? Oh, no, el primero tenían Rayin, ¿no? Baba Yaga en el segundo casi ganan y tenían a Baba Yaga igualmente, y en el tercero volvieron a jugar Baba Yaga porque en el segundo les fue muy bien. Es que tenéis que tener en cuenta que no cambiaron la estrategia porque en el segundo game ellos consideraron que perdieron por jugar mal, no por setup. Entonces, si tú has perdido por jugar mal y no por setup, no vuelves a... O sea, no baneas nada. Juegas lo que toca y ya está, ¿sabes? They're really adept at turning things around. They're good at those late game fights. The Scarabs ended up like foregoing an EFG, and we'll probably get into that a little bit later. But like Susana no era lo mismo que de allí, ahí se notó mucho, pero sobre todo fue más un tema de que se les jodió el early. Y Susano por detrás es de los peores picks que existe, porque literalmente es un pick que pega muchísimo y solo hace eso, ¿sabes? Fue muy distinto, simplemente. Fue muy distinta la partida, no fue bien, no tuvieron buen early y hicieron mucho snowball y a tomar por culo y ya está. No tiene más. Hubo mucho snowball y se perdió la partida. Eso es una partida, nunca puede ser tan mala. Simplemente, o sea, que esa partida se perdiera así fue porque trolearon, punto. Porque no te puede pegar ningún equipo una paliza así. Eso sí, no te puede pegar ningún equipo una paliza. Entonces, fue porque jugaron mal y ya está. Pero es que puedes tener un mal game. Lo que pasa es que ese mal game te descalifica. Y ya está, ¿sabes? That's our second set of the day. Our first set of the day, though, Jade Dragons going up against the Styx Ferryman Trelly. Jade contra Styx, gente. Voy a por el Monster y vamos al lío. Especially after those games that we saw yesterday. The Ravens, they had a close one in game number 1, a 45-minute, and then just off of maybe one fight in game number 2, they end up finding this end call to take that set 2-0. And you heard it from Nika in the interview, they were just worried about the 3-0. Now that it's a best of 5, maybe even feeling more confident than yesterday. Yeah, you have so much more leeway in a best of 5 situation, so I can see why Nika said that. But in this case, I did like what I saw from the Jade Dragons, right? We were worried how they were going to come into a tournament like this last year. The performance of this team wasn't the best in this tournament. However, that confidence is what we needed to see, and this is a team that plays with confidence, right? And when they don't have it, they look a bit rough. When they do have it, they look almost unstoppable. And I did see that confident play. I did see some of those aggressive guys from Mike, which can really facilitate this squad when he gets off to a great start. And of course, loved what I saw from Dardes. He has been one of the more consistent players on this squad. He plays very emotional. When he's doing good, he's doing great, but he hasn't had too many misplays yet. And I think that's something that they can really fall back on. And also, you gotta love the confidence of Porshkos. We've heard from him a bit throughout the entirety of this event, and for the youngest player on that team, he may be the loudest. This team in particular has been one, Hazer, that has had a little bit more of the eclectic god pulls, not necessarily always sticking to the meta. We even saw that yesterday, the Nemesis and the Atlas coming out in that draft.
Is that an identity you expect them to stick to throughout the weekend? Or now that we've gotten to see everybody play those games, do you expect them to adapt a little bit going into day 2? I would like to see them have some of the meta picks, if only to take them away, right? I feel like it's really important to be able to deny, for example, Ya de por aquí, gente. you can take a Toth away from Shito, you're feeling good. But if there's too many meta picks that they don't value and they don't play, having your own playstyle is all well and good, but these gods are meta for a reason, right? If you get the best gods in the game in your comp, you're going to be pretty hard to beat, even if you have some surprise picks, like the Jade Dragons do. The thing that really, again, and especially when you watch Game 2, right? ¿Prefiero Red Bull o Monster? Prefiero Monster porque el 0 tiene muchos sabores, tío. They're losing that defense, or I guess their siege on their end, and the Ravens are doing great. It's an oboe proc, like literally right as Coast. Coño, tomamos un sin azúcar y el Red Bull sin azúcar está un poco pochardo. Y de Monster tienen muchos sabores ricos, la verdad. Me gustan ambos, por eso, pero... El 0 de piña es mierda. Hay muchos sabores, tío. Está el rojo. A mí me gusta este, por ejemplo. No sé qué sabe. And so watching the Dragon Siege today, I think, is the most crucial point of every single one of these games. Eyes on the Dragons and eyes on their opponent. A mí me gusta el blanco este. Pero el de sandía también me gusta. Got to expect that they're feeling good. They've got a 2-0 once again from yesterday. Granted, maybe looking a little bit shaky to start. Sabor a blanco, sí, sí. Sabe a fruta blanca. This team has been the late game dominant, the patience all season, right? I mean, they have been able to keep those mentals going. How do you feel about their chances going here into day 2? I mean, if you've been watching the SPL throughout the entirety of this year, hombre, Warchi, yo lo haría. No sé tú, yo lo haría 100%. A ver, es posible que te quedes sin más citas, pero valdrá la pena, seguramente. ¿Quién me dice que era outfit? Gracias. Guapo. ¿Hablaron ya de las Patchnotes? Sí. Ya han hablado de las Patchnotes, gente. Ha habido patch. I would not count out Paul, not in a million years. I would not count out Baskin. He's been extremely consistent. Sino, I've loved the God pool from him. We haven't been seeing the Erlongs, the Balonas, right? He has been going to some hard carry junglers, so this is a comp, this is a team that can play any comp, and they're going to look good doing it. And I'm glad you mentioned the God pool specifically. ¿Por qué no hubo tanto cherno en estas finales? Bueno, ya se verá. Están jugando muchos picks de buen 1 contra 1, por eso no se ha visto tanto. El cambio de mapa creo que es lo más importante, Seki, pero hay muchos cambios. Como para decírtelo rápidamente. O sea, creo que yo puedo liquidar bastante rápido los cambios. Creo que ha habido cambios interesantes, pero... Sobre todo quiero ver cómo funciona el tema de las quests de las relics. Porque podrás tener relics y que se mejoren solas sin pagar. Pero con una quest. Pero no han dicho nada de las quests, ¿no? No han dicho cómo se hacen las quests ni nada. Ya se nos olvidó la jugada de Zampa. Pero no pasa nada, Duma, estás tú aquí para recordárnoslo y alegrarnos la tarde. All got our piece of paper here with our Sharpies ready to write things down, and we're going to start with the second set of the day. Work back to front. Oni Warriors going up against... I studied for this. You got this. You finish my sentence. Oni Warriors going up against... Alanis Leviathan. There you go. There you go. I was trying to figure out what you were doing. I was like, what? Is this a bit? Like, what is this? Oni Warriors with Alanis Leviathans. Give me who wins and give me a set score. Oh, man. I really think tough about this one. Really think hard about it. I'm doing mine in 3D. How big do I need to write this? Back up, camera. I don't want maybe give a little bit of a drawing. You know, maybe add some artistic element in there. Yeah, mine's in 3D. Pero la cámara, ¿por qué la tienen así puesta? Y por favor, ¿puedes quitar la cámara para que se vea? Pues pones la cámara frontal. Que están haciendo apuestas, tío. ¡Vamos! Oh, for real? Okay. If you can't tell, we didn't rehearse this bit. Not only that, this was decided
this is the peek behind the curtain. Very, very late last night, like on the way out of the building. I think I spelled Leviathans wrong. You think you spelled Leviathans wrong? How did you spell? Did you actually? So you wrote the whole name. Oh wow, you put. Oh wow. Okay, Mine okay. was- give me the second part of the desk. Goran Hazer, you guys on 3 reveal your predictions. Get your 3D glasses out now. This is the only part of the 1, broadcast that does 3. this. Hey, what'd you say? 3-1. Levi's 3-2. I got 3-2. Oni 3-1. So You've got Oni winning. You got Oni winning. Wow. Y este tío te la ha hecho con 3D, el tío, ¿eh? Pero ¿y estos bots? Que alguien banea a todos estos bots. Son estos bots rusos. A ver, van. Hey, that's my guy. We've got the Leviathans. I like it. Did you spell it wrong? No, I spelled it right. Okay, nice job. Yeah. No, Banea a todos, banea a I todos. wrote Levi's and then I changed it. So. We've got that prediction as well. Warriors 3-0 whoever. That's a beautiful. You're much better. Could you want to Yeah, get them that up art. here? Yeah, You gotta wait, get I need a logo, please. maybe get a logo. We'll do the second set. Están invadiendo, gente, están invadiendo. For the Levi's. We'll see how that set goes. First set of the day, though, Jade Dragon, Styx Ferryman. We're gonna write it down. Try and incorporate some art. I mean, we're really rocked the 3D segment. Hazer, I was feeling some lackluster. Okay. Maybe some lackluster effort from you. So maybe trying in for the Jade Dragon. Es un copy. or the Styx Ferryman, try to use their ¿Un copy de qué, abilities, Roger? you know, any Todos of the baneados. offers we have available. Uh-oh. I used all my talent up. Modo escudo activado. Ah, pues se me ha puesto un modo escudo para que no spameen, ¿no? Menos mal, tú. Porque a saber cuántos han entrado ahí a spamear, tú. There's like another. Yeah, he keeps throwing them down here. Oh wait, I've got gold. Do you want a gold? I already wrote Dijeron que estás elegante. ¡Qué elegancia la de Francia! Our desk sponsor, i3D, for helping out at the event. Thank you so much to i3D for supporting the event. Alguien banea ese ruso también. This time though, we're going to do the Fuma. side of the desk first. I like that. Okay, so 3, 2, Por copipastear el ruso a tomar por culo, tío. Yours is in smaller text than mine. Right, I wrote this too big. I've got the dragons. I've got the 3-2 dragons. dragons. 3-2. I respect that. I'm feeling it, man. I'm feeling the energy from PBM, Yeah. the aggressiveness from Coast. I think I've seen all that as well. I think they could Pero do ¿por qué something. todos quieren ser baneados? ¿Qué pasa? You guys still drawing over there? Hold on, yeah, I'm gonna steal his idea. Wow, there's Yeah, Hazer went hard. Oh, this is awful. Hazer Gente, aquí no somos racistas, pero si escribes en ruso estás baneado. Oh, of course. I only got one. I don't know what it is. Maybe it's okay. just- Give him time to draw. right, What, nah, I'm good. What do you got with the ferryman? What do I have with the Yeah, ferryman? That's you great. gotta give him time to draw. I just feel like we have learned throughout this year that that's to just bet just on want- the ferryman. Bet on the fits. I can count their losses if I didn't have all my fingers. Like it is Never- ridiculous. Never a bad idea to Yeah. bet on Paul. Hazer, we're hanging that up on the fridge when we get back I there. feel like this could be some news. That's some new staying Twitch forever, news or man. something. All right, Ahora resulta que no puedo hablar ni natal ruso. Efectivamente. I didn't do my drawing in 3D. 3-1. I've ruined it. Ferryman 3-1. Everybody has the Ferryman 3-1. Except Literally you. except me. Yeah. I'm the odd duck. You guys just betting on Paul? Yeah. You. I mean, hey, I was asking. I've You learned. already said you're betting on I've Paul. learned to bet on Paul, man. I need to know from the row it down drawer himself, the dragon drawer himself. I mean, those pictures are fantastic. Back out. You know, Yeah, I'll hide my. This is better than me. Absolutely. This is as good as it On gets. your face. You're betting on Paul. I'm betting on Sino. I'm a Sino believer. That breastplate, my man, he can do tank anything. I don't know how he does it. ¿Eh? It's too clean. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Destiny, os he demerado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Damn it, his boat's better than mine too, dude. Come on. Goodness, everybody. We've got plenty of artists out in the crowd. Are you betting on Paul too? Betting on Sino? What are you thinking? Ooh, Paul. I think Paul's like the easiest bet in the world. He played set yesterday, man. If anyone like, and that's. when Bueno, was the last gente, time we a los saw que him habéis play hablado en set? ruso y que no sois rusos, si queréis que os desbanen, lo pedís, ¿vale? Por el sistema de antibaneos, ¿vale? Porque hay unos cuantos que se han hecho lo gracioso y se han sido baneados. Así que Dragons have been one of those, right? I don't think it's going to be easy for them, but I think they're a team that is incredibly adaptable. I think that they've been Lo in this pedís best por of ahí, five ¿vale? realm all year, but I think that just that depth and their Pero de verdad es que no sé si me oyen porque están baneados, o sea que... skyrocket get 2 kills on a set early game or hold you out until 40 O sea minutes que- if they need to and then just out mechanic you. Pero ¿por qué el ban? Porque era spam, no sé qué es. O sea, no sé qué dice, gente, no entiendo. Entonces ban.
O sea, hemos baneado rusos porque han hecho un spam raro, que será un bot o algo. Y han salido un montón de mensajes de golpe de rusos. Y luego hay alguien que los ha copiado random. Debiste copiar el que decía, es que me la suda. O sea, y ya está. ¿Cómo sé que no soy ruso? No lo sabes, de hecho. ¿Qué es? ¿Es una trampa para pillar catalán el Coto? Cyclone Spin, in my opinion, just one of the best Smite players we've ever seen. Whether that's solo lane or ADC, I think he's always played at the highest level. Whenever I think about Cyclone Spin, for some reason I still think of him as a solo laner. The gap between him and other solo laners was so massive. ¿Por qué no hay jugadores asiáticos en Smite? Los hubo. Eran unos visionarios los chinos, la verdad. Molaban. Molaron mucho. There were a few characters like I think Adapting was like that in season 2 and season 3. Cyclone, in my opinion, in solo lane was the same way. It's like Cyclone's kind of adapting-esque in terms of his calculations, you know. He won't really make a mistake. He will play defensive when he needs to. And he will just go and take his jungler speed if he has to as well to keep up and farm. But I also think Cyclone is a guy where if he gets his gods, you know he's got his god, because he will show you in-game that he has his red god and he's confident and he will run it down, he will pop off in team fights and he will carry a game. He doesn't make mistakes. He's kind of a robot, like, when he plays. Like, it's so hard. I think he's probably the hardest ADC to out-farm. Somehow, magically, he finds farm. You know what I mean? I always look at replays like, is he taking the jungler speed buff? Like, what is he doing? Right? I'm about to take my jungler speed buff just to, like, match him in farm. So I would say that he's one of the most intelligent players I've played against. He knows his limits. And the most important thing that any dual laner can have, or any carry can have, is he knows how to farm, right? Everyone's just trying to farm in mid or ADC, right? And I would say that's one of his best strengths. Nos ponen aquí la historia de los sticks, como el otro día con los levis, ¿eh? Also dictate other players on what they have to do, which again, that's what I've talked about with like other support players that they do. But Sabin being a backliner, that does make the job of the other backliner or other people's games way easier, because he will just control you on what you have to do. And that as a backliner is actually really good, because you can utilize that, especially as Spin himself, where he can utilize that info that he's giving and what somebody has to do. Ahora la historia de Cyclone. Or like Paul will carry team fights off that. He's always had really good comms, like as people seen in the listen-ins. Those have improved like tenfold as well from back then. Like he was good back then, but he's like on another level now with that. And then just him, he's a player that... Casi eso. Ya me gordo mesazo, muchas gracias por ver el canal. Ayer, ¿quién ganó el último set? Ganó Oni, como se esperaba, la verdad. Recordad que los subs tenéis por 5 en estos sorteitos, ¿eh? Estamos sorteando el Hades. Lo sepáis. La skin de Hades. That's all I got from this. But I think that's like not that true. Like for the time, I was a better solo laner. But that's just because the gap between like Casi eso. a top Hostia, player un back sub. then, like the average pro player was like massive compared to now. We're feeling great. Scrims have been going fine. Y Capitán con el Prime, muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Yeah. Grande. Yeah, scrims have just been going fine. Otra vez, parón, tío. ¿Cómo le gusta meternos puta mierda? Joder, con los tiempos muertos, tío. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien en el baño? Dios. En Smite 2 no pasará esto. Sí, sí. En Smite 2 todo será mejor, gente. Es así. Es así. Es lo que hay. Te vas a subir a trabajar antes del primer set. Te toca trabajar hoy sábado, tío. Joder.
Antes de pasar, acabamos igual que ayer. La verdad es que no me gustaría nada, porque estaría reventado de nuevo. Tal cual, ¿eh? O sea, yo espero que esto sea un 3-0. Pero solo porque quiero que el próximo sea un 3-2 y 2-3-2 no aguanto, ¿eh? Tuviste que si estar obligado. No sé a qué te refiere, Keto. Yo no estoy obligado a nada. No sé qué si estar. Dormir. Trabajar sábado, tú no estás trabajando. Pero yo soy... un desgraciado, cabrón. Además, no trabajo los fines normalmente. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Trabajo solo en ocasiones los fines. Aquí son las 7 de la tarde, 7:15. No, los Hades sufrieron contra los Ravens, ¿no? Styx le tocó contra los Scarabs. Y la verdad es que Scarabs lo hizo bien también, es verdad, ¿no? Hostia. Es verdad, es verdad. Z, muchas gracias, crack, por los 4 mesazos. Dice, hola, Warchiwi. Muy buenas, ¿cómo estamos? Yo juego Levis, no es el segundo set del día. Toca este set, cosplay y otro set. Y son las 7. Ya voy calculando que nos iremos mínimo a la 1 de la mañana. Como mínimo. La jugada de Year11 se me debe comparar con aquella penta de Mamana. Hombre, está al nivel más o menos. Está al nivel. Fue espectacular. Nos lo hizo disfrutar más o menos igual que aquella penta, ¿no? ¿Cuándo una guía de Tiamat? Pues... De Tiamat... Oh, estuve haciendo guías, tío. De Tiamat, no sé. ¿Por qué no volvieron las guías? La verdad es que... de Tiamat la subí, ¿no? Es que de Tiamat me sonaba que la hice, la guía de Tiamat. Pues la verdad es que... paré de hacer guías porque... porque paré el ritmo, simplemente. Paré el ritmo. Llegó cierta información de cierto juego especial. También, ¿no? Y dije, joder, pues ya haré nuevas guías más adelante, ¿no? Pensé. Pero eso. La verdad es que puedo hacer guías igualmente en Smite 1 y que sirvan para Smite 2, ¿no? Pero... esa es la cosa. La cosa es que me da un poco de pereza, ¿sabes? Realmente si se empieza a poder jugar ya al Smite 2 en algún punto, haré las guías ahí mismo. A lo mejor hago alguna guía más para el Smite 1, pero... esperaré a ver si dejan crear contenido en Smite 2 y tal para preparar guías y hacer cosas, la verdad. ¿Qué tal un vídeo comentando todos los ítems? Hombre, cuando se sepa todo, cuando haya información y se pueda revelar, yo por supuesto que haré guías de todo, ya lo sabéis, gente. Además, ya sabéis que yo me encanta mucho el theory crafting y las builds y probar cosas y especular y demás, por lo cual en mi canal tendréis cosas frescas, que no se tendrán por qué parecer a lo que haga otra gente, sobre todo. Preferiría el Smite 1. De Smite 1, es que comentar todos los ítems, ya hay muchos ítems que son iguales que siempre. O sea, tampoco... ¿sabes?
Y no para ¿Casi eso? de cambiar los ítems. ¡Hostia! ¡Un sub! Yo Zoner con los semis dado crack. Muchas gracias por ver grano. Y la final no, hoy es semi, gente. Voy a poner, por cierto, el audio. Y Pigon, muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por ver canal. Thank you so much. ¿Casi eso? Ojalá vuelva al arranque de arena. Dijo nadie nunca. Live from the esports stadium here in Arlington, Texas. Fellas, a long day of quarterfinals yesterday by hours. Oh, yeah. ¿Qué tal dormiste? Bien, pero no suficiente. Dormí he dormido bien, pero no suficientes horas. There was going to be some unseeded matchups when you got like the #1 seed taking on SEC squads, things like that. It was a bit shaky. However, this is the day where we were like, okay, we're going to have some banger sets, and I mean, you can just tell by the matchups. This is exactly what we've all been waiting for. And the way things unfolded, of course, Pitt, now the Jade Dragons and the Styx Ferrymen up against one another. Hazer, these are the two teams, I think, when everyone got their first look at the bracket, the predictions were starting to roll in. It would be a Jade Dragon Styx Ferryman semifinal. Yeah, I think so, although I think people maybe thought the Dragons would have a slightly harder time in that quarterfinal matchup. They managed to get through 2-0, and they looked fairly convincing, still a little bit dodgy on the sieges, but what can you expect from the Dragons apart from that? But I think, Ferryman, we're definitely predicted as the favorites going into this tournament. Made ¿Por qué no juega profesional? Yo ya me cansé, gente, de competir. Por eso no juego. Yeah, I mean, these are the two that we expected, as everyone said. I think I'm a little bit higher on the Ferryman going into this matchup. The Ferryman just had a cleaner time, as you said. Yes, that the game one not as easy, but game two. Me quedé así de dormir, pero no descansé. A ver, he descansado y tal. Lo que pasa es que el problema es que podría haber dormido más horas, ¿sabes? That's the scariest part, because that's like the best team fighting team. So it's going to be a difficult matchup for the Dragons. So Charlie, the question is, what's your vibe check between these two teams? Do not ban Athena. I don't think that's my draft strategy. I think they should definitely ban. Yeah, so the draft. What are the odds of that, though? Realistically, we're probably going to see a lot of Athena bans today. Yeah, I don't think Athena's going to get through. I want to see Athena play too, but no, I don't. A ver si está ganando para Smite 2. Actually made headlines during, I think, inbound. ¿Volverás a competir en Smite 2? A ver, la verdad es que supongo que algo haré en Smite 2, ¿no? Algún torneillo o algo participaremos, supongo. Pero pensar que todo lo que sea entrenar no me apetece. Tenéis que entenderlo, gente. Es que no me apetece entrenar. Yo no quiero entrenar, tío. Y para jugar en un equipo bueno tendrás que entrenar, ¿sabes? Y tampoco me quiero meter en equipo de puta mierda, comprenderéis, ¿no? Soy buenísimo, cabrón. Claro, claro, Crims. Very important for these players. They like the best of fives. General overall feeling about both teams and what you've seen from them so far. ¿Quién son de Yayos y aún así? I wouldn't be surprised if they take game one just by, nature of the crowd under their feet. They're a team that can play with that confidence, but I think the Ferrymen are a team that can adapt quickly. They've got plenty of sets to do so. Pero la guía no fue por pereza. Fue por falta de ritmo. Cuando me puse a hacer la guía, la verdad es que me motivé. La guía me motivé. Pero de hecho, de verdad, paré de hacerla justo cuando pues no tuve noticias, ¿no? Y pensé, joder, pues ya lo preparo todo para la siguiente parte. Pero claro, yo qué sé, ¿sabes? ¿Cuánto me cobra si fuera nuestro coach? 50.000 al año está bien. I've been very, very wrong about Scylla before in Worlds, but I don't know. I just don't see how she competes with gods like Kukulkan, who we're not even seeing valued that highly. That's a round of applause if I've ever seen one. Hey, the fans are filling up this stadium. Everyone is amped and ready to get things going here on semi-final Saturday. We are as well. One of the matchups I want to zoom in on. Y poco me parece, gente. Poco me parece. An inbound as a competitor. We remember what happened between Mike and the core of this Ferryman's que no es un coach cualquiera, es a Warchi de coach, ¿eh? O sea, eso se paga duro, duro. At the end of that game 5, it's on me, guys. You see him on the stage kind of consoling the team, feel like bears a lot of weight. Is that something as a competitor you think is in Mike's brain going into the semifinal? Hablaba de bitcoins, ¿vale? 50.000 bitcoins, hijos de... ya con los pesos argentinos y los pesos bolívares y... puta madre. Mike's a player that's going to let it bother him. He'll just use it as fuel. I think he's a very competitive, very passionate player. And when he gets to that game, starts loading in, I don't think I'm worried about Mike and
his mental playing against this Ferryman's comp. Yes, or this Ferryman's team. Yes, he struggled with him last year, but it's a new year. It's a new Jade Dragon. 50 abejas o nada. Los dos son ovejas, ¿no? ¡Hostia! ¡Un sub! 30 abejas, 4 cabras y 10 vacas. Y hay trato. Ibis, con los 55 mesado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. We talked a bit about Mike, a bit about Aurora. Let's talk to them. Kelly's standing by with both on the main stage. Thank you so much, Dolson. Everyone, give it up for Polar Bear, Mike, and Aurora right here. Storm Deads, hay guías que no son aptos para todos, tío. Lo siento, Storm. Me sabe mal. Puto gato en la cara, tío. Un sub, tómalo o déjalo. Yo lo tomo un sub, pero no te hago de coach. I can feel the excitement right now. Obviously, you guys are very focused in, but Polar Bear Mike, I gotta ask the same question. Going 2-0, you guys. Aror contra PBM es un clásico, ¿eh? Yeah, we feel good. I feel like the quarterfinals, just a best of 3, haven't played in a while, shaking off the rust. It's always the scariest part. This is the set that we wanted to get to, and we're excited for it. And when I hear the Des talk about veterans, obviously I have to think about how both of you are winners from Season 4 and Season 5. Aurora, what would it mean to you to bring your team to the Grand Finals and win once again? Not worried about that. I just want to win today. I feel it. Thinking about right now, that's the good mentality to have. Polar Bear Mike, same for you. What has the preparation been like, knowing that you're going to be going up against the ¿El Aror qué es? ¿Iceman o qué? It's been about playing our game. We're pretty familiar with them. Of course, I've played against these guys for a decade now at this point for a lot of them. So just understanding that it's probably going to be a long set. Either way, both of our teams like to play for late, so it should be a good time. I'm excited to see it. And guys, one last question. Aurora, is there anything that you would like to say to Polar Bear Mike and the rest of the team? See you on the battleground. PBM? Just good luck, have fun. I also want to say, just to both of our families and all the fans, thanks everyone for supporting us. It means the world. All right, guys, you can go to your seats. Thank you so much, and let's head back to the ¡Vamos! Two of the most supported teams that we've got, maybe all time. And Mike is right, the family's out here supporting, it's great. Seeing the family support, the fan support, and that energy, Trelly, really builds up. The fans, they want Mike. They're cheering for him. ¡Ay, Dios! And Hazer, we get a look at the God pool shared between these two. Decent grouping there in the middle, but Mike maybe a bit more eclectic in his individual picks that Aurora doesn't quite play. Yeah, absolutely. And I think the two picks. Madre mía, qué diferencia de Godpool, ¿no? Shared Gods 6 y el otro puede jugar 3 más y el otro 8 más, que le ponen un Janus al PBM. Pero ¿qué es ese Janus ahí? Hostia puta. ¡Hostia! ¡Un sub! Pero ¿por qué un Janus, tío? Es que el clásico Janus support, tú. Ay, guardadi. Muchas gracias, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Play style wise, Mike and Aurora talking about on stage, they as teams maybe feel like they both want to go late, play through late. O sea, que la diferencia de picks es si has troleado en alguna partida y has pillado un pick de mierda, te lo pongo ahí como Godpool, ¿no? Hostia. No se sabe, no se sabe. El win rate no lo he visto. Con el Dragokill fue ese. Es meta, sí, sí. La verdad que sí. En verdad el PBM lo que pasa es que... A ver, yo gente lo tengo claro, ¿vale? Visto lo visto y cómo está tirando todo, el Smite 2 se está pareciendo cada vez más al LoL, ¿no? Yo estoy visualizando ya supports a full daño. Agni support. A tomar por culo los otros. Ya está. Clásico. En Smite 2 Agni support full daño. Me ha tocado mi equipo con un sub Janus. Es bueno el cabrón. Hombre, es el PBM, cabrón. Está ahí petándolo. ¿Opiniones, gente, de quién gana esto? Bueno, ahora lo veremos, ¿no? La predicción, ¿qué opináis? Pero yo creo que ganan los Ferrymen, sinceramente. Pero puede ser un set muy close. Vaporis, ¿cómo jugó ayer, eh? ¿Cómo jugó el Vaporis ayer, gente, para carrear?
Madre mía. Vapores español no. Yo me he ido cuando sale No hay fecha. Decían que como la alfa, creo, la alfa, pero Closet alfa, creo, para primavera. Y te ponen primavera en plan, puede ser a principio de primavera o a finales. Y te quedas tan pancho, ¿sabes? Margen de 3 meses, te lo saco el último día de primavera. Primavera no, pone 2024. ¿Alguien de algún equipo al que ganar un mundial igual a Zapman? El Paul, por ejemplo, igual a Zapman. El Hardcore también, pero ya perdió. Adapting también. Ahora solo quedan el Paul y Adapting, ¿no? Con ese objetivo de 3 times. And with this Sobek first pick, it's just a really easy default god to kind of go to. As long as Ganesh isn't the insta counter, but with No, 3 veces seguidas no se puede. Eso sí que no van a tenerlo. Pero el Adapting puede hacer la del Goat, ganar en la Season 2 y en la Season 3. Y luego poder ganar en la Season 10. Es de Goat, ¿eh? Paul puede jugar 5 finales seguidas si llega a esta. Y probablemente llegue. Not so much in this tournament in particular, but in that group stages, we saw a lot of Achilles, sort of a good matchup into Nike, a good matchup into the Wukong, just to try and get those Warriors Axe procs in lane. So I don't hate this at all. And with that Achilles lock-in, I want to see this Osiris by the Ferryman. We've seen a dominant. No, Adapting y Paul. Paul también sería 3 times. Y Paul sería casi que mejor, porque sería 3 times, pero con 5 finales. That was the bait and switch of the century. He was waiting for that the entire time. The Chernobog also something that they've gone for. I haven't really loved it too much. I don't know if you have any thoughts on that Chernobog. La peña ahí con los carteles, tío. They're just running it back. Sobek and Chernobog and Wukong. So this is 3 gods that they've played in all. Claro, tío, es como el Faker de Smite. Si llega y se corona ahora, después de tantos años, se marcará la de Faker. O sea, es bastante historia, ¿eh? Es bastante historia, es bastante emotivo. Y además todo el mundo sabe que todo esto está comprado y amañado para que todo sea más emocionante, ¿no? O sea, en el LoL el año pasado, ¿quién ganó? Un pavo que llegó a la final después de mucho trabajo, no sé cuánto, se iba a retirar, no sé qué, tal, y ganan. Este año Faker, guau, todo el mundo va con Faker, no sé qué, van a ser la polla, Tiguan, la última esperanza coreana, y ganan. Así que está todo amañado. Está todo amañado, cabrón. Indoman aquí el guión encima. Sí, sí. Es increíble que Jerez quiera hacer un juego nuevo y no puedan hacer una página que funcione. Ya, pero es que uno está en un Real 5 y el otro en PHP, tío, yo qué sé. No funciona igual. They have to be really patient on fights around mid and around solo and not overextend at blues because Cyclone has shown that he's willing to rotate PHP puro. the first, 5, 6, Sin más. 7 minutes with ults and miss waves to make sure he can get the rest of his team ahead. And now we're looking at bottom 2 picks here for the Ferryman. Paul and Sino still to go. Last time out, they picked Maman and Set in that bottom 2, I think. So I'm interested to see. You gotta notice. No se sabe, Samuel, la verdad. Hello, I notice you. Okay, thank you so much. Por cierto, hablamos del Cherno, pues lo tenemos aquí, por cierto. Cyclone con Cherno. Para los Ferrymen, estoy tapando gente. Last couple bands starting to roll through here as well. Remember, Vaporish Coast, one of the more aggressive ADCs in the league, won't be able to play. Goodness gracious, will not. Is that a statue? This man is not blinked. Wasn't there a sign yesterday that said "look inward"? I think this is what that. Oh my goodness, it is a person. Goodness, Those wow. unblinking eyes. I forgot. I'm baffled. I forgot how to do my job. Oh yeah, Vaporish Coast, not going to get to play the Honor. Will not play the Chernobog. Inbound, anything stand out to you? Yeah, the Hachiman is still available. Yep. Hachiman is still something available. It's, in my opinion, I mean, we'll discount Coast as like the best Honor player. Yes, his Honor is the Aquí yo pillaría para de carry o Hachiman
o Istar, pero me gustan ambos. The ferrymen that keep going back to this Chernobog, even with that Hachi available. We've seen the Hachi with Coast, we've seen the Hachi in almost every single other game. Shame it's still available. It should be a lock in here for the Dragons. I think the ferrymen are going to go to this Chernobog until it gets just completely No creo shut que... down. A ver, lo que pasa es que yo no creo que Smite 2 salga mal, porque lo están haciendo bien y despacito y con buena letra. Por eso no creo que Smite salga mal. Y se hacen una puta Jingwei random, loco. Bueno, a ver, contra Sobek no está mal, pero es raro de cojones. A ver, está bien para los plugs, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué está buena Istar? Por la presión que tiene y el rango con el 1-3, tío. ¿Y nunca la canjea a Ragnar o qué? ¿Qué pasa? Jingwei no sirve. Sí sirve, hombre. La cosa es todo sirve, gente. Todo sirve. Todo sirve. Maman set, gente. El wombo como de los ferrymen, tío. Ya están diciendo, ¿por qué no hemos baneado Maman? Con el set medio, lo vimos ayer este mismo combo, ¿eh? Este combo lo vimos ayer y reventaron. La verdad. I will say, yes, the Ferryman's comp is really good. It's going to be looking to dive. The Dragons, with what they've drafted so far, have a fantastic front-to-back comp. Yemoja, probably the best front-to-back. ¿Por qué no juegan Agnis y Easy Win? Cosas que pasan, tío. Hay gente que no sabe de este juego, tío. Y no saben que Smite es el mejor tío del juego. Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal que no lo sepan, pero... Pero yo sí lo sé, al menos. Oh, you're Bobby. The Prophet. You're kind of Bobby 1 for 1. Había cosas que me esperaba gente. Y os puedo asegurar que Zeus no es una de ellas. ¡Está troleando este puto pavo! Dardez quiere show. Vamos ahí con la predicción, gente. Nah, yo confío en este pavo. Este pavo sabe cosas que nosotros no. Sticks, Jade. Iniciar predicción. Gente, este pavo sabe cosas y nosotros no. Este tío sabe cosas y nosotros no. O sea, yo creo que literalmente va a matarlos a todos. And in my mind, that's where I'm looking at for the rest of this game, is this Zeus. This Zeus is the most important character on the map, because we saw the early first blood by the Ferryman against an even safer mid laner in that Thoth. Zeus is not a Thoth, no dash. He gets a little bit of movement speed in that too. And if he gets put down early, as you said, maybe a little bit of damage, but not enough to threaten this Ferryman's comp. Yo creo que van a ganar los del Zeus, que van a sorprender, que nadie se lo espera y que Zeus va a matarlos a todos. Zeus es el típico pick que dices, te mato a Zeus. Y el Zeus te dice, espérate, espérate. A ver si te tiro un escudo, un 1 y un 3 y te has muerto. ¿Sabes? La de contestar con daño está muy fuerte, ¿eh? ¿Ya dieron fecha de salida de Smite 2? No, no hay nada. No, bueno, Warchi, que confío de verdad, gente. ¿Cómo escapas del set? Tiene una Yemonja que le empieza a meter le mete la ulti y ya está. Se queda en medio del muro y no le pueden pegar. Pues todo mi punto a Ferryman. Me da igual lo que diga Warchi, ¿no? Todo a Ferryman. The Ferrymen are able to play through early, mid, and late with this comp. That's safe. It says no. Her name is Newt. Oh. I couldn't read it. Come on, Hazer. That's what that said. On the world stage. I talked yesterday about how well behaved our signs have been, and we're like 0 for 3. Today's not for a good day. First thing in the morning. I love it though. Bring the energy.
Rever Perséfone. We don't like this. I'm not touching that one. We don't like this one. Y es una Perséfone jardinera. La gente es la polla, tío. On the world stage, though. La gente es la polla. Mifflin is going to be on the cast, and don't worry, he'll get his chance to disagree. Wait. Question is, do we see this in this set? Do you think Paul has the potential to diff Dardes right next to the J Dragons fans? If I'm locking in Zeus and I look across, or maybe to the left, I suppose, if the Dardes is looking to the right, and I see Paul on set, I'm shaking a little bit, right? Sure. You have to position perfectly, and even that can't be enough at times. If the Kingslayer gets online, if you get a little bit ahead. ¿Verdad que los monitores son 4K 240? No sé si 4K, pero 240 sí. El Smite va volando, tú. De FPS. Hazer said it best. They knew that Set and Mammon were going to be an easy bottom two to go for, so either A, they have like a tanky Zeus build in mind, or B, they are just going to go all in on peeling for Dardes. They Porsche coach just tried to make some plays. ¿Alguien vio que alguien piqueara un game? No, ¿verdad? Pero entonces no le piquen en ranked. Asuna enfadado. Kicking off right now, Gormizer, Mifflin, it's all yours. Thanks so much, everyone up there on the desk. It's going to be a fantastic set. Myth. I was thinking about Shell. I'm so sorry, man. We start this off. Hay un chico que pide Just en Smite 2 porque solo tiene 2 amigos. Un puto grande. Un puto grande. And immediately we see them, I'm going to say more or less prepping for late game, right? It feels kind of like maybe you could like get comfy, cozy in the chairs out there, because it does feel like a lot of these teams, and a lot of this specifically on the Dragons, wants to just play back, let it ride for a little while. ¿Cómo grita la peña al inicio? Hombre, es que no van a estar gritando todo el rato, si no se quedan en la mierda. ¿En qué equipo está Julio? En Hex Mambo, pero ya perdieron ayer, por desgracia, tío. Mira, 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 Saino. Casi se lo cargan, tú. But the Styx Ferrymen don't need to play to the beat of the Jade Dragon's drum. This is a composition from the Styx Ferrymen that I think can get involved pretty early on, especially in the mid. Qué buen combo. Puede que muera el Vaporish, ¿eh? No, no va a morir porque le han hecho buen body block, pero... Qué buen combo han hecho, gente. El plug y dices, nah, yo soy inmune al plug con Jingwei. Y va al otro y le mete el root instant, ¿eh? Muy clean, muy clean. ¡Hostia! Lonely, muchas gracias por los 5 meses, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Fortunately for Coast, that dash means any pluck that Aurora connects now, you can still get out of the air. Don't necessarily need beats in that matchup. It's more so. ¿Qué ha sido eso? Y Chivo, por un mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Keep my eyes on Lasbro. Feels like he can set decent pace here throughout levels 1 through 6. Once level 6 hits, imagine we just see Sino outpace in the jungle. I'm so pumped to see this Zeus. He's probably going to get dove a lot. Yeah, there's a lot of dives. Mammon and Set specifically that feel like it's going to be dangerous for him. Sun Wukong, Chernobog's going to jump into his shadow. He's going to be slowed the entire time. The Jade Dragons need to king protect Dardes. I think the desk highlights. Levia jugó, no es el segundo set del día. And it's for both teams. The Styx Ferrymen are diving them, Jade Dragon protecting them. So where's the peel come from, right? If you're protecting Dardes, like where's the protection? See, that's where it becomes a little bit interesting. It's a decent front-to-back composition. I think PBM in particular can do a lot with Riptide as well as River's Rebuke, but otherwise the protection's going to come from initiation. Lazra can create space with damage, and Nika can do it with his body. Vaporish Coast, for the most part, likely will be hovering that backline with Dardes. Oh, Dardes now in trouble. Sino wants a little more. He goes under the tower. Ha sido eso una calentada, ¿eh? No creo que este 1-por-1 sea nada worth it, realmente. Le invaden el blue por hacer esa kill. Pierde presión, pierde level en la jungla. No estoy seguro, ¿eh? Experience as it stands, probably not going to heavily favor Paul. If they survive there, the Styx Ferrymen, absolutely happy with it. But I think early indication of what it's going to look like for Dardes throughout this game, and that didn't exactly look fun to me. Es bueno para el set porque ha perdido farmeo el Zeus, pero bueno. Zeus is not going to be able to do that much later, but he'll have his own damage, right, to help out. Have to play it carefully. Sí, le renta a Paul, pero yo qué sé, tío. Luego va a tener problemas, Paul.
Zeus pega mucho, You also have to be careful anytime Paul steps up. It feels like this set pick, something Mifflin got so used to seeing, and then it just kind of disappeared, right? Mages were the topic of the conversation again. They take root, they hold still. Y lo roba de un basiquito. El PBM grande. El basiquito travieso. No compensa la pérdida con la kill Zeus. No del todo. En cuanto a oro, es más pasta, pero es menos experiencia. Entonces ahí está la cosa. Aún así, como la roba al Spit a la Nemesis, más o menos está bien, ¿sabes? ¿Quién me habla a mí por WhatsApp? We'll see something from the junglers over and right. Nika forced to ult the fall back. Good little knockup from Sino. Not going to have the follow-up necessary to get a kill. Nika makes it back under the tower, gets to fall back with that. I mean, we're already seeing that level 6 for Sino on this Mammon. It's only going to get worse from there. And keep your eyes on Nika's build. He's gone for a very aggressive first slot maze, so no defense. Won't even be able to allow to double dip on defense really at any point. Magical physical split between solo and jungle. Means Nika's going to be in trouble for a while. That ultimate really the only thing keeping him alive. And Sino's got such a good ultimate to chase it out. I mean, we saw it there. You can lock him down really easily. The W key, you never really take that movement speed penalty. Mammon Brigitte, so good at... ¿Quiere ir a mi WhatsApp? Nah. We'll see. Everyone but Aurora seems to have the memo. Everyone's back at camps. Everyone's just farming. And Aurora's just playing nuisance towards Mike right now. And that's something we were talking about going into this. Aurora's mentality for every game, every set, it really does come down to... Hasta luego. Which is, you could ask Hasta luego. You could ask him about game 3. You could say, is it going to go 4 or 5? He does not think about anything beyond what is directly in front of him. This is the only game that exists for him. And it's really interesting because I know a lot of other players on the Ferryman have mentioned that his mentality of treat it like a best of one every game has really helped facilitate their style. Hoy no juega Julio, gente. Jugó ayer, ya perdieron, ya no juegan más. Este set va a estar guapo, gente. Quiero ver qué plantea el Zeus en esta partida, gente, ¿vale? Porque no puede hacerse la de me hago un breastplate y ya está, porque es daño físico y daño mágico. Entonces, el starter de Revir seguro se lo hace. Pero, ¿qué más? ¿Sabes? ¿Qué más plantea? Esa es la cosa. ¿Qué más plantea? Me da curiosidad. Está muerto Sain. Bueno, no, porque... sí, muy bien. Ay, buena encerrona. Encima se encierran los dos. Llega Cherno a ver qué pasa. Pibian aguanta eso. Puede morir Cyclone. ¡Vaya daño del Zeus! Y 3 kills, 4 kills. ¡Vamos, Jade! ¡Vamos, gritamos! Vaya daño del Zeus, Lo ha reventado. From PBM just completely locks down the Gold Fury pit. You're not going anywhere when PBM's on this pick. Darda's not worried about dive. He's the one doing the diving. That lockup, the walls. I mean, I've never seen a better argument for Phantom Shell in my life, man. And Mike, that's the thing. We said it and saw it yesterday. A good Yamoja changes the game. Mike is one of the best Yamojas. Yo confío en Zeus Penta. And if they've got themselves a comfortable lead, the interesting thing is... La verdad que sí. Está ya casi para Penta. That's going to be maybe the important part to turn back to, but it hasn't really amounted a crazy gold lead yet. But one thing we haven't talked about with Zeus, you mentioned Mike's ult, but talking about Dardez's ult around objectives, that's where a lot of the burn can come through. Now Nika in a little bit of trouble under tower. The dive coming through. Sino wants to make sure this happens. Basket. Ya está, la juega super clean el cabrón. ¡Dios! Qué clean lo ha hecho. Right above water. And now maybe a counter rotation. Lasbra is thinking about it. No blink though. He's going to have to walk in the old-fashioned way. It's going to be difficult. Again, Nemesis, hard CC. Maybe something you're left wanting for. But Sino goes in. Now Lasbra has the opener. Qué bien lo ha hecho, También el Sino. Nika's still low and has to play carefully. Bull form, ox form is enough for Baskin to retreat. Lo que pasa es que Labra podría haber robado ahí el blue, pero bueno. Talk about narrow margins. If Sino doesn't find that dash into Nika, Slice and Dice is doing
what, 50% of what he had left, and then Slow would have confirmed that kill. Roar. This is exactly where he got caught out last time around, but he doesn't seem all too concerned. Rotation from Dardes matched by Paul, so nothing to be had there. Man, that Slow is impressive. Yeah, good luck walking away from him. Thing is, you're going to chase him down for the most part as well. Sino's been teetering on the edge, right? ¿Harán rápido eso o qué? ¿Se lo llevan ellos? Not necessarily the most glamorous. But we also aren't usually talking this much about a Maman at 9 minutes into the game. It feels like we're waiting a little bit longer. He's gone for a similar build he did yesterday. I don't know if I got your opinion on it. Labra low ahí, Tier 2 towards the Doom Orb, right? Still having some of the passive, but then immediately going towards a breastplate for some tankiness. It feels very Sino-esque in his playstyle. Yeah, he wants to be an initiator. He's always been that type of guy. Sí, sí, la build muy agresiva de Aquiles. Pero bueno, es lo que tiene. Es el Jotun que se hace mucha gente para el sustain. Es como, lo juegan un Jotun como si fuera un Soul Eater, más o menos. Now you're delaying it to maybe third, fourth item. You got to be concerned now for utility pickups on the side of the Jade Dragons. In particular, I'll keep my eyes on Dardes. I'll be really interested to see if he decides to go down a defensive path himself. But early CDR, I'm an OG jungler, man. It's basically just defense Jotuns. Fair enough, and it's going to get the job done, at least so far. Season 5, sí, creo. ¿Qué fue? Sino making a good rotation here up against Coast. I have to remember Jingwei's good at getting out, has ult, uses the dash immediately, ult to make sure that you've got the distance, and Sino. Bien ulteado porque al final era ulti o Beats y la ulti tiene menos cooldown que el Beats, así que... Otherwise nothing too big. I guess the shield buff that's coming up. Yeah, you can control all that neutral farm on the left-hand side. If you can send Vaporish Coast back to base even, potential to look towards that Gold Fury. Maman does so much DPS to objectives. I would call her essentially just another hunter on the map with what she's able to do to Gold and Fire Giant. But if Coast with the passive just flies back in, it's pretty difficult to find those opportunities. Aún no está Kagami. O sea, aún no han puesto nada. O sea, eso saldrá en la Season 11 más adelante. Now it seems like the Dragons, well, they are still trying to find some aggression. Maybe we'll see something. About a minute and a half till the beacon spawns. The Gold Fury, Mike's making sure they've got vision covered over on that side. And Aurora's stepping up. You can see movement in the jungle. Lasbra and Dardes making their way over there. Trying to see if they can catch someone out. No CC on the Paul, and it seems like they're going to call for a small retreat. Maybe just a heat check to see if they can catch a Ferryman out of position. They've been doing a great job on the macro farm, considering how much of a fight swing we saw from the Jade Dragons. They haven't really been able to separate themselves all that well. Lo que hay ahora es un pack de legado, pero ya está in-game el Legacy Pack ese. Cyclone Spin just catches up to Vaporish Coast. There's not really a clear advantage state for the Jade Dragons on the map, just about anywhere. And it seems like the amigo. action or inaction rather continues. Yo pensaba que no lo sacarían tan pronto, pero bueno. Back into their favor. The farm's been good. Paul, despite the 3-kill deficit, is kind of doing a tango right now between him and Dardes on the net worth charts. And it does, this is where that dangerous territory I had mentioned earlier enters, right? Where we're getting to 12 minutes. Grouping potentially around Beacon is going to be a big conversation here, but if all I can see is... No pierden tiempo para ganar dinero. Hombre, hay que pagar el Smite 2, gente. Ahora tienen 2 juegos que mantener. Each one of those is a step closer to a very, very dangerous place to be. An age in front El cual uno aún no ha salido, ¿no? Pero... Spawns in. Right now, Aurora and Paul have control. It's going to be a small 2v2. It doesn't look like any of the solo laners are coming over super quickly. We've got Nika making movements in the jungle as he wanders over here. It's going to be too late for the actual beacon. And he calls off the rotation immediately, so pretty simple for the Ferryman. No huge clash just yet. I'm glad you bring up Nika. There's a slight difference. 3 porque siguen manteniendo Paladín. Y el Real Royal no sigue, tío. ¿Crees que continuará la competición en Smite 1? Creo que no. Porque habían mencionado algo del palo que se pasa lo de la competición de Smite 1 a Smite 2. Pues depende, Dogma, de la gente que se vaya al 2. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Pero las Majors son del Smite 1 o del Smite 2. Es que yo lo que no me queda claro es lo de las Majors. Porque ponen las Majors a partir de abril y tal. Y es como... O sea, abril de primavera, pero es como... ¿De qué juego estamos hablando, sabes? Pero del 2, si el 2 estará aún en Closet Beta, ¿no?
¿Y quién coño va a ir a la Major si el juego no se puede ni jugar? Está muerto, ¿no? Absurdo que salve el Sobek y se mueran todos los otros. Ha sido una rotación de 5 players. Esto con el teleport no pasa, ¿eh? No, held on to Pluck, gets out of there, and the entirety of the Ferrymen show up in numbers. It's that global presence that Hazer was talking about. Sino, does he get out? Well, right now, Coast wants to go in. One shot connects, one auto just off the mark. The movement's good, but Lasbra just a little bit stronger. Qué bien le ha hecho el Vaporis, la verdad, y el Labra siguiendo eso, como loco. Muy bien jugado. Fishing for a Pluck here. Can't really do it to Coast. That dash makes it so impossible to initiate on the. ¿Te has acabado o no dormiste? No, no, estoy perfecto, gente. Estoy perfecto. Great blink from Lasbra to secure that kill. Thought maybe Sino would have got out of there with that stun. La realidad es que estoy perfecto. So expensive kill for the Jade Dragons. Strike. Pyromancer. Clean pickup for the Dragons. They walk in and they take it down, no problem. We're looking at gold again. It is going slightly in favor of the Dragons every step of the way, but 1,000 gold Mifflin, especially the pace this game has been, it doesn't have the weight behind it that it could have a few minutes ago. Still, small lead for the Dragons, team fight. That's what I'm going to keep focused on. And maybe Mike's ult more than anything. Halfway back, maybe halfway before we get to see anything massive from him. Also worth mentioning, I think these solo lane rotations, both Baskin and Esta lechuga un fresco. really big impacts on their team. Un café tan guay. No, se me estoy tomando un monster, pero estoy bien, ¿eh? No estoy dormido ni nada. Lo que pasa es que, a ver, el game está muy apagado ahora mismo. O sea, ha habido esa teamfight que ha salido muy bien para los Ferrymen, la verdad. Pero está la partida muy chill de momento. Cuando empiecen las peleas del Fire y tal, ahora de momento está todo muy igualado. No se sabe qué va a pasar, pero nada, ¿eh? O sea, no se sabe nada, absolutamente nada. ¿Te has dormido en directo? Yo no me dormí en directo. Solo descansar la vista. I want to ask about these carry builds. Because I keep looking down, I just saw Fail Not purchased for Sino, fully finished. But on the other side, you got like the Dominance, the Chins versus XE Fail Not. You know, obviously one leaning moving more towards crit. Do you like the preference towards one? ¿Cómo es a Ying en Ranked? Segura. Es un pick seguro, como lo es un Heimdall, pero con un 1 contra 1 normalillo. No es un mal 1 contra 1, pero es normalillo. Right now, Gold Fury seems to be the option for the Dragons. They've got it locked down and secured, no problem. But Baskin and Aurora go to the back line, put pressure onto Dardes as much as they can, and they've got. Vale, la verdad es que el Dardes es literalmente un saco de boxeo, ¿vale? Pero el tiempo que gana hasta que lo matan aporta mucho daño, ¿eh? Casi eso. Se cae a dos el pulso. Va a morir por eso, boludo. Y se salva, tú. Y se salva, tú. Isar, muchas gracias por el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Le ha salido bien la cosa, ¿eh? Le ha salido bien. Al final. C1 no sirve. Bueno, ya veremos a ver lo que aporta después. Está aportando mucho daño, ¿eh? Si tira buenos activos gana mucho tiempo. El problema es el Wukong, creo yo, de esto. Aún así, si tira la ulti y la moja y empieza a meterle escudos al Zeus, el Zeus puede tanquear un montón, ¿eh? Pero un montón. Maybe when Shell gets some upgrades, you really want Nika in that fight first. I think it's really, can Nika get there before Baskin? Because what I saw was teleport from Baskin, blink onto Dardes, and you're never getting him off. Once Sun Wukong is ¿Capa con Zeus no sirve? El Zeus lo que va a hacerse es el starter de revivir. Y lo que se hará probablemente a lo mejor es incluso un Discord para stunear. Es Maman, Wukong y Set. No puede sobrevivir a eso. La cuestión es, ¿hará suficiente daño hasta morir para poder ganar la teamfight? Eso es lo importante y lo que tienes que tener en cuenta.
Él no va a sobrevivir, no importa. No importa que tú sobrevivas o no. Lo importante es cuánto daño puedes hacer antes de morir para que tu equipo gane la teamfight. Y en esta con los 4 mesados dicen, ¿dónde está el elegante, Warchi? Pues viendo el mundial, gente. Está muerto, ¿Pasa que puede salvarse alguien aquí o qué? Cherno rotaciones, gente. Haciendo cosas, Pyro. Seemed like the Dragons wanted to contest there. Going to relinquish that one over. And objectives going 1-for-1 neutrally, except for that Gold Fury. Over towards the Dragons. We're going to have one of those back. Está muy igualado, sí. Es casi un buen ganqueo, pero es que es la presión que te da el... Uf, lo que pasa es que los 2 levels en la jungla son lo que más pesa ahora mismo, Yo veo mucha... Hay muy poca diferencia de pasta, pero hay bastante diferencia de experiencia, Tienen que recuperarse. Los 2 levels en la jungla son criminales, ¿Quién ganó el set anterior? No había set anterior. Antes han dado las Patchnotes, gente. Baskin likely just hunting down Dardas in the back line, and it's about the dive more than it is about the objective. Coin tosses, not exactly something the Ferrymen are aiming for. I was going to ask, if you were at a Fire Giant, let's say it's 50 health, or 50% health. 50 health is a different conversation. Y el Barnum sí hace lo primero que han hecho. Oni pasó a semis, sí. Ganaron ayer. Lo pudimos ver a duras penas, fue duro, pero lo vimos. Falling back, no. Running forward directly at that Zeus every time, yes. Well, Nika, a little bit of trouble. Hasizil gets body blocked, and now the lockdowns. They're good stuns, good CC, and another good kill here for the Ferrymen. And now, once again, Mifflin, like you called it, they step forward. Dare the Dragons to call. A ver, Nika literalmente se ha chocado ahí contra la gente con la ulti. Ask him to cross it. Fall back to the Fire Giant. DPS started up. Cyclone. The primary on it. Doesn't seem like they're full committing. They're trying to find one person to overstep on the Dragons. Might be Mike, might be Lazarus. Sino in the 1v1 with the jungler, uses the dash to disengage, and they've got it, but you've got help one more time, and they take him out, but it's traded. At least 1-for-1, but Aurora, look at Cyclone, look at Baskin, and now Paul coming back in. Could be dangerous for the Dragons. The tier 1 is a ver, ha salido bien 1-por-1 aquí, yo creo. Han gastado un montón de cosas por eso. No ha salido mal la cosa. Have you seen what Sino's been doing to Lazarus in all these fights? Slice and Dice starts to head his way, and Sino says, I'll just dash into you. Good luck. You can't hit yourself. Just waits it out. Gets dragged a bit into that lightning storm. Great for Dardas to find that return kill, but that 1v1 never really going to look good for the Nemesis. Baskin, a couple of maybe needed knockups. Has to be careful here, though. Sun Wukong makes it up onto the somersault cloud. ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho el cabrón! ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Habéis visto ese 3, tío, de Yemoja? Ha salido directamente al portal y se choca con él. No puede asear, tío. ¡Qué clean, cabrón! Has to make a decision here. Do I go in and disrupt, or do I look for the steal? Baskin behind. This might just be look for the fight. Halfway down already. You're going to have Sino back in the fight. Aurora joining soon. Lightning Storm dropped. The Dragons want the FG, but Mike first on the chopping block. Se lo llevan los Dragons, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Muy caro. No un precio que quieres pagar. Everything in his power, but it's looking like just a small, slow burn on this Achilles. 4 kills slowly coming in for the Ferryman. Lo que tanquea, Nika's living way longer than I would have given him credit for, and he's buying time. Lo que tanquea, Still goes down, and the Fire Giant gets nullified. What's going through the heads of the Jade Dragons there? They are completely surrounded in the Fire Giant pit. They've got Paul and Baskin behind it. You've got Cyclone. Ha ganado un tiempo muy valioso, No han podido hacer nada lo otro.
all the while building surrounded. You're not going anywhere afterward. Easy for the Styx Ferryman to pick them apart. And that is the first fight Los titanes salen por el medio, gente. where Dardes is ignored. You already used all your abilities to secure the objective. I don't need it. ¿Para qué bordar un fight? Querían en realidad yo creo ganar la pelea y tal, pero luego se han hecho muy YOLO. Mira, ya tiene Discord el Zeus, ¿eh? Y pronto tendrá starter de revivir. Por cierto, se hace el Sundering Axe, el set. ¿Qué ha sido eso? Que me parece rarete, sinceramente. No voy a engañar. Pero bueno. Algo de daño extra tienes con el Poke, ¿no? Con el Sundering. Pero bueno. Here's the thing, regular season Paul, what was his KDA, like 30-something? At least on the Baba Yaga. Good luck killing Paul. World's Paul is just a little bit different. Baskin's playing Sun Wukong. He's just going to dive into the back every single time. We're seeing him line up the Scorching Blink onto Dardes, immediately into the Tiger. Y Esteban, muchas gracias, crack, ¿eh? Pero 6. Uf, esto es free. Sí. Right now, pushing the lead a little further up. The Ferryman in control of this game. Coast still has the FG buff, and the Dragons are grouping up right here. Now Titans are going to be marching down and meeting in qué poco ha faltado, catches anybody. It becomes dangerous for the Ferryman. Actually, maybe dangerous for the Dragons. The Ferryman won a whole W basket. Madre mía, ¿qué hace el Baskin? Se ha calentado con ese stun. The Titan's going to clash in mid-miss. Cyclone spins over on left, split pushing the entire time. So looking for the tier 2. Has ult and can rotate in at any given moment if his team desires. Que estén peleando, bueno, o haciendo un 4-5 aquí y no estén forzando pelea me parece mal, ¿eh? A ver, el Cher no puede rotar en cualquier momento, sí, pero, tío, son 4-5, cabrón, ¿sabes? Free tier 2, Lazarus shows himself on map, and all of a sudden the Ferrymen know, okay, well, we've got a slight advantage here. If we want to continue our own siege, we've already knocked out the enemy Titan. Tower's already weak, and Lazarus knows. Darde ya 20, pero aún no ha vaqueado por el starter, que es muy importante. Necesita starter revivir. No tiene pasta todavía para comprarlo, ¿no? No, tiene solo 900, así que. Maybe less than that for some kills based on the Ferryman's positioning. Really playing with the gold lead, and despite 7K arriba los Ferrymen, ¿eh? They're now starting to push 7K, gente. The Ferrymen just went out so big on the team fight and collected just about every bit of farm that Smite has to offer on the map. Gold Fury, towers, neutrals, tier 1, tier 2. The Styx Ferrymen have officially opened up the door to the first bird here, the Jade Dragons. Ah, estaba hablando con el perro. Por eso estaba mute. Vamos, que no pasa. Pasa. Should look for first team fight. You don't really want to wait for that second rotation of Shell. I'm waiting for PBM and Dardes to stack their ultimates. Classic playbook. Just get your big circles essentially on top of each other. Phantom Shell, walk through it, go find Dardes. ¿Qué raza es tu perro? Un border collie. So far, while Dardes has been able to return some of that damage, he's actually sitting 4th on the charts, but 4 deaths to his name. So finding Dardes has been a success for the Ferryman. ¿Y tu contenido será solo Smite 2 o Smite 1? Yo no sé qué voy a hacer, pero probablemente sea Smite 3. Porque Smite 1 más Smite 2. So an enhanced Fire Giant towards the Chaos team could make a huge sweep across the board to not only bring the gold back into the conversation, but also the team back into an even and maybe even beneficial stance. And even just think about what EFG does into a base defense of the Styx Ferryman. I'm not seeing a standard mage. I'm not seeing great ability to keep. No, en teoría el Founder Pack de Smite que se comprará en el 1 será para desbloquear todos los dioses del 2 también. Es como un God Pack. Perdón, gente, estoy filtrando Smite 3. Me he colado. Sorry, bro. Much better suited to that. Hall and Basket standing forward, really just creating space for the Pyromancer. 2 runic bombs in pocket, and a third on the ground. Assuming someone picks it up, there it is. Aurora is going to grab it. Si yo tengo paquetes de los dioses, gente, son juegos distintos. No sé cuántas veces tengo que repetirlo, pero lo repetiré para que os quede claro. Porque sé que hay gente que no se ha enterado aún. Smite 1 y Smite 2 no son el mismo juego. Entonces, tienes que comprar todo de nuevo. Van a regalar algunas cosas a los que ya tienen cosas en el Smite 1. Pero algunas cosas. No.
No todo. Y cuidado aquí, gente, nos concentramos que se vienen cositas. Y el pibe, muchas gracias por el Prime Crack. Muchas gracias por haber canal. Thanks so much. ¿Qué es lo que traerán a Smite 2? Nada. Bueno, lo que vaya a salir en el año 11. ¿Y el Smite 1 perecerá? No, se mantiene. Por eso son juegos distintos, por eso van a estar a la vez. Si fuera un upgrade del juego, no se perdería nada, solo mejoraría el juego y ya está. Como tanto ha mejorado con el tiempo en Smite. O sea, si en Smite os acordáis de cómo era antes y cómo es ahora, estéticamente es infinitamente mejor. Pero no es una mejora, es un juego nuevo. Casi eso. Te renté con los 11. Muchas gracias por ver el canal. Dice, me va a doler mucho dejar de jugar en Smite 1. A mí no me pasó, porque encima tampoco tengo intenciones a corto plazo de dejar de jugarlo. Entonces. Y Adrián, muchas gracias por el tier 1 crack. Muchas gracias por haber canal. Thank you so much. ¡Hostia! ¡Un sub! Sí, o sea, como StarCraft 1 y 2 coexisten, exactamente. Son el mismo juego, una evolución del mismo, pero son juegos distintos. Y ya está. Va troleada, ¿no? Y encima hacen disengage. Rarete. Rarete. Casi eso. Yo sigo a los 57, crack. Muchas gracias por haber canal. Thank you so much. ¿Tú como creador de contenido tienes algunos beneficios del juego? Hombre, me regalan gemas en Smite desde hace años. 30 Smite es el mejorado, por eso no lo han peleado. Por eso le han dejado que lo hagan, precisamente. Básicamente. What they're fighting over, which is again another one we don't see teams typically in this position step up to defend. Dragons, a lot of respect, really want to cause some disruption for the Ferryman. Nada, ya tiene bastante penetración. Puede ir Executioner, pero no hace falta. Teniendo el Silver Branch y el Dominance ya tiene 30% de pen. Va con 15 y 6 rebotes. Tiene mucho daño a AOE. While they might be able to get this beacon, aren't getting as much done elsewhere on the map because of the Dragon's positioning. Collecting the beacon, though, still a decent first step. I would love to see some of that global presence. Primal Fury is going to help out a bit, but you're already approaching true 6 slot. The majority of starter items already upgraded. It helps out, and it'll help out with el set como un Titan, ¿eh? Yo me suelo hacer el otro, la verdad, más que el Titan, pero no bueno. And the defense of the Jade Dragons, I think, still pretty decent. I like how Lightning Storm looks in some of these fights, but once Lightning Storm is down, I sound like a broken record. It's just the team fight doesn't look great, and Nemesis in Está pesada la noche, sí temprano, aún son las 8, cabrón. the most worthless picks out of the jungle when the fight is centered in a bird. You're going to get picked out. You really want to look for 1v1s as Nemesis, and those don't exist on base defense. When the siege is happening, everybody's stacked on top of each other. And you're like, well, Esa build le gusta mucho a Boris, se la está haciendo con todos los picks prácticamente. No es lo más eficiente del mundo con una Jinwei, por ejemplo, pero bueno. Porque cuando se sube encima de su knock-up, sí, consigues la movement speed extra, pero si no, ¿sabes? Baskin's always going to be with his team. Catch Cyclone Spin on split push. Nope, he's not doing that. He's playing with his squad as well. The Six Ferryman not giving up any openings. Now I know you mentioned you want the 1v1, but you did mention your potential to provide shred, right? If you're Lasbra, so is it worth maybe foregoing a 1v1? Although I say that and see him in the jungle heading towards left, and Sino's about to show up on the map, so that might be an opportunity for him. But realistically, it feels like, well, I know that Sino and Paul need to jump in, Baskin and Aurora need to go in. They're all going to be melee ranged, close range abilities, things like that. Is it worth just saying, cool, I'm not going to win the 1v1, but come at my Zeus and we're just going to try to destroy you in the process? They might not get the opportunity. He got caught out on the tier 2. Pero necesita anticríticos este hombre como el comer, ¿eh? Lo está comprando, pero aún no los tiene y ¡puf! Vaya destrozo, 400 de un crítico no te puedes tanquear, ¿eh? Dani con los 7 helado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Wait for Aurora to think he's got a target, pluck anybody, and it's Nemesis ultimate, Zeus ultimate, Yomojo ultimate, let's kill Aurora. Well, Baskin, he's the one who goes in deep this time, makes it on the Somersault Cloud, forces at least the beats from Dardes first. Phoenix goes down, walls up from Mike, and there's Cyclone up into the sky. And he comes straight back down, disengages the Phoenix. Successful
And the ferryman, like surgeons, go in, scalpel down, and walk out. That's ridiculous. Ha salido bien de ahí, ¿eh? El Cyclone. Resistance there. The Jade Dragons, they're thinking, wait, did they get our bird? We gotta make something happen afterward. And this chase Y encima han matado al pájaro. Hostia, pensaba que no habían matado el Fénix. Maybe you're just baited into a poor position. The Styx Ferryman starting to work their way forward through the center of the map. Re-engage. Decent, and Paul chunking. Yeah, you don't catch Paul. Paul catches you, and that's the goal right now. Re-engage from the ferryman. Cyno goes in. Buena ulti de Zeus, no pueden pasar por ahí, ¿eh? Lightning Storm forces the ferryman. Play No puede pasar por ahí. Es ulti de Zeus y es como... Es un puto muro, literalmente. O sea, pasas por la ulti de Zeus con el level que va ahora mismo y esa ulti te desintegra. Ah, le han tirado un bombazo, vale. Always going to have those minions pushing down mid. Fortunately, the Jade Dragons can defend mid and Fire Giant at the same time. Unfortunately, that one person defending mid probably has to line up against either Paul or Cyno, and not exactly a position I'd like to be put in. I don't know about you, Gorth. It seems like fighting those guys pretty miserable. It's been real difficult to find out Paul himself, who is still undying. 15k, pero ahora mismo los 15k no importan tanto, ¿eh? Prácticamente van todos full build, menos el support. Así que no importa tanto. Importa más bien quien haga una buena lucha, ¿eh? No importa mucho, hacerme caso. Puede ganar cualquiera ahora mismo. Lo que pasa es que todas las teamfights las está ganando de momento los Ferry. Entonces, teniendo en cuenta que Styx ha ganado todas las teamfights, esperas que ganen esta también. Pero no tiene por qué. Está destruido por la Transai. No, bostezo a veces, sin más, pero tampoco... Ojo. An enhanced Fire Giant, 35 minutes in, Cyclone started it up, it's already half health, and the Dragons are going to have to respond, but Baskin, he's zoning out four, all on his own, nobody stepping up, Ferryman, get the EFG, and now they're looking for the fight afterward, Lightning Storm onto 3, good damage, and it forces Baskin Roar to fall back, Lazarus, Cyno. Small skirmish on the side. Paul is the one who wants to clean it up, but he just can't close the gap. The Dragons. El problema es que están regalando demasiado. Se han hecho el fire gratis, tío. ¡Qué locura! Baskin staring him down saying, hey man, we are doing Fire Giant. You could try and step up, but I'll kill you all. And the Jade Dragons buy the bluff. I mean, I just don't understand how Sun Wukong is locking down that many people on his own. Lightning Storm to chase out. Dardas, it felt like a frustration. I want to use this ability. We've been staring down this team fight for so long. I'm not going to go back to base without casting. No hay testigos con de eso que pasara. I was leaving anyway. We already got Fire Giant. Destroyed the Pyromancer. Now they get a Pyromancer. We had talked about the runic bombs. Those are all gone for now. So another one in pocket. Probablemente no. Probablemente no era así. I'm still floored how easily the mid Phoenix went down. I mean, again, it was just 3 pantalones, ¿verdad, gente? Estoy en directo. No puedo ir sin pantalones, tío. Still haven't lost to tier 1. They have Que tengo que levantarme de vez en cuando. All of their little safe havens, their coves are on the board. And admittedly, tier 1, 36 minutes in, if the Dragons get any amount of pressure, that's going to fall down almost instantly. But the fact that they haven't even been able to step that far up, I mean, we're talking about a line of scrimmage that is at their base, and if they step out of it, they're in Ferryman territory. No están haciendo nada, Pau, directamente. Es increíble. Es increíble. O sea, no están haciendo absolutamente nada. Está el Wukong tirando la ulti y todo el mundo huye. Y ya está, ¿sabes? How tanky he is, how mobile he is with the 72 transformations. They just haven't been able to really connect the critical damage they need. And this is a composition from the Jade Dragons where you think dealing with warriors, dealing with the front line would be good. We've already talked about defense shred, but you don't need to do all their HP. Get them to 30, 40%, and Mika's got the rest. Sobe con Poti de 3k de daño, lol. No lo había visto. Así está la cosa. Buah, va a reventar el Fénix, ¿eh? Going into a Phoenix all on his lonesome. And forcing a little bit of attention. Pensaba que tenía bomba, pero no tiene ni bomba. Porque hay un Sobe que haciendo backdoor. Cosas raras. An enhanced Fire Giant. All it takes is a couple autos. This one's going to go down simply if Cyclone can get in there. Paul, Cyno. They're close range. This Mifflin is where it can get a little dangerous, as well as Dardez's ult, causing some trouble on the other side. Just got to get through Dardez's ultimate, and all of a sudden everything becomes so much more simple. Aurora pokes in his damage, and once more, the Styx Ferryman repeat the Han vuelto a perder el Fénix. Taking the mid Phoenix, and Coast is just losing a 1v1 to Basket. Ox knock up. Jingu Bang does a lot of damage. Coast is going to make up for it.
Buena ulti de Zeus, Buena ulti de Zeus. Va a hacer mucho daño al Paul, Ha hecho bastante daño, pero han perdido el Fénix. Es que están perdiendo todo a saco porque es que ya tienen el Fire gordo. El Fire gordo es demasiado bueno para hacer split push y presionar. Fire Giant power play, it doesn't really matter how much more time there's on it because really there's not anything on the other side that can slow them down. Poti de 3K de defensa se ha pillado el Wukong, So important on connecting on the priority targets. Uses it just earlier to push out Coast, but now with the rest of his team in his back, I think Basket just walk in. Has his ult still. Eso me ha No parecido. pressure towards the Wukong. So he's going to feel confident making a loop like this. Walking through mid Phoenix with Sino. So you've got wiggle room for pressure. Left side Phoenix seems to be the only target because walking to the Titan room right now would be too difficult. Cyclone walks in, just a few more autos, one more, and that Phoenix goes down, but you've got to re-engage. Now the Lightning Storm, Paul is low, but still the distance is just too much. The Dragons can't close it, can't get it. El game aún no se ha acabado, gente. Un sub. Science con 3 de mesado, crack. Muchas gracias por haber el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Perfect awareness, realizes, well, I'll just beat it, walks through, and there has not been any threat from the Jade Dragon. I think that's one of the first times. ¿Por qué Ant-Man cancela su habilidad? Porque hace daño. Cancelando y volviéndola a tirar y tal, y así no la tienes que stunear ni gastar toda la pasiva. ¿Por qué 3 de curó a Set? Solo era un tick. Solo tenía un rayo. Y le ha hecho un poquito de daño. Should help out a little bit. Cyclone going so deep in that crit tree, going to have a little bit more difficulty applying that damage, but with Elixir of Power, I think maybe that just go ahead and Aún hay game, pero ¿qué van a hacer aquí? ¿Van a intentar pelear el Fire o qué, gente? Es una buena pregunta. De momento están faileando en todas las defensas del Fire, la verdad. Están regalándolo todo el rato. No, la izquierda no la pierden porque no hay Fire Minion ni nada. Give us a moment. Maybe Basket will not. Looks for damage. Again, zoning. This is around the EFG. Basket's alone. Could be very dangerous for a Sun Wukong. We're talking 20,000 gold, more than 20,000 gold separating these teams right now. The Ferrymen are by and large ahead, but you're level 20 all across the board. You're missing some relics for, what, 20 seconds, 50 seconds on the other side. Dragons have to be careful where they step. Están parando mucho el tiempo, simplemente están esperando a que la wave del medio haga sus trabajos, ¿sabes? Es que está casi full de vida, tío. El pavo es que se está haciendo el Fire y está casi full de vida. Que se la suda. All the Ferrymen have to do are keep the Jade Dragons here. They're around the Fire Giant pit. These mini waves are going to continue to push, and Vapor's Coast doesn't want the 1v1 with Paul. Try to head back to base. He's taking a lot of damage there, and you have to be careful. Up into the sky, and he gets out. Now Lasber comes in, tries to play Protector. Bueno, han gastado cosas, ¿eh? Han gastado cosas. Ha sido ulti de Cherno, ulti del Baskin. Eso ha sido de Cherno, ¿no? ¿O no ha sido ulti de Cherno? No me sale en cooldown. Yo había visto una ulti, pensaba que era de Cherno, era la de Paul. Cherno no ha tirado ulti. Pues están aguantando bien, ¿eh? Lo que pasa es que el Fénix de la derecha creo que lo van a acabar perdiendo. Pensaba que mentira la de Cherno, pero no. Están aguantando muy bien, ¿eh? Van a regenerar los Fénix. Hay miedo por parte de los Ferry, ¿eh? Era la Jinwei. Sí, no, la Jinwei la he visto, pero pensaba que había tirado la ulti de Cherno para entrar a Year11. Vuelve a salir el titán, ¿eh? Han pillado 40.000 mierdas de esas, tío. Could be everything you need right here. Nika takes a lot of damage. Baskin goes in. Nika's still alive. The shielding. Oh my god, the shielding does what you need. Pues no le han metido escudos a Nika, ¿eh? Madre mía, tú. Han llovido y escudos. Buah, Dardez está súper low. ¿Por qué está tan low? No lo sé.
Paul, ¿muere? ¿Muere Paul o qué? Muere Paul, cuidado, Labra muere también por eso. Nah, está igual a la cosa. 1 por 1 de momento. The shielding from PBM has just been perfect. Shell on top of second ability from Yamoja plus healing just keeps everybody right above that kill threshold. Dardes 1 por 1, Maybe the first time this game, Baskin didn't have enough damage in the tank to do it. Paul ha gastado doble activo ahí. Y además no tenía la ulti, que set sin ulti es una mierda, Guau, esto va a ser muy bueno, Esto va a ser muy bueno, Bueno, Cher no está haciendo lo mismo, así que no. Indicates exactly where the mental's at. It's deal with these titans. I think maybe you could have at least looked towards that primal, give yourself a little bit of an advantage towards fire. El Cher no está haciendo exactamente lo mismo. But to see Nika over here, 70 seconds left on the teleport. I guess maybe showcases neither of these SWATs looking at this Fire Giant anytime soon. 44 minutes in. ¿Te gusta esa build de Jhin? Bueno, hace un buen daño a tanques, la verdad. Es peor contra blandos, pero bueno contra tanques. Se supone que tiene que pegarle bastante duro al Wukong y al Sobek. Cuando los tenga delante los tiene que partir, pero... Otra poti de 3k de daño de Maman y de Sobek, tú. Hostia, partida interminable, tú. We're entering that conversation with our enhanced Fire Giant on either side with a good fight. Is the game. Surely Sino would benefit from upgrading his relics at some point. It's, I believe, the second elixir of power we've seen from Sino. Just get the fire blink, man. With this, get some true damage. 23,000 more gold. Still a little bit over there. Yeah, I'm seeing true 6 slot on all the Jade Dragons, all their relics fully upgraded or approaching it. Still waiting on Coast. Y a Moja le falta el sexto ítem, por eso. A ver qué se compra. Cherno haciendo split, van a piquear aquí a Baskin. Le fuerzan la ulti. Now Cyclone's in an interesting spot. He goes left. First off, minion wave's going to be there, and he's going to just knock it out, give them a little bit of pressure. And he has his ult, his dash. He's going to be just fine in terms of disengage. Watch Lazarus' path. He really does want to catch this Chernobog out. Blink forward, goes for the... Hostia, le ha reventado, Hostia, el Vaporis, ¿qué hace esa vida? ¿Quién ha reventado el Vaporis? No lo sé, pero... Ulti de Zeus. Han tirado muchas ultis malas, Un montón de activos y ultis malas de Jade, No sé qué hacía ahí tan low el Vaporis, Tienen que hacer disengage, Que llega Nemesis por detrás. Uf, qué intenso, cabrón. Qué game más intenso. 46 minutos, cabrón, para el primer game, Joder. But we are quite legitimate at the time where you know, even the first 40 minutes, right? Like, does not mean anything. But the last 3 minutes does not make as huge a difference. It's the next fight, the next big thing. Pyromancer could be a good addition for the Ferryman. But the confidence seems to have waned a little bit, right? They were stepping up at least to those neutral objectives. ¿Qué compraría Yemoja, gente? ¿Qué compraría Yemoja de último? ¿Una Relic Dagger o algo así? Total, no tiene nada ahora mismo. Y tú querías 3-0. 3-0 rapidito, ¿no? 47 minutos por hablar tonto. Aquí te quedas para siempre. A mí me empieza muy tarde el evento. Es que depende. Para nosotros parece tarde, pero para ellos, ¿qué hora es allí? Las 3 de la tarde. No es para tanto. De hecho, menos de las 3 de la tarde, ¿no? La 1 creo que eso ahí. Por eso. 1:30 es. Esto pronto, cabrón. ¿Por qué no vende el recipe y Yemoja? No tendrá pasta. Porque como no para de comprar Warchi cosas, seguramente no tenga pasta. I wonder if when the desk said that they were preparing for late game, they'd expected this late of a game for the Jade Dragons. Una bomba mejora para hacer más pil. No sé yo qué hace más pil, la verdad.
little bit of poke right then and there, but a mage, more specifically Coast or Cyclone behind you, and suddenly maybe talking about a kill. A little bit of poke up on the front line. Aurora takes a lot. Fire Giant's low, and the Se lo llevan los ferry, pero a ver cómo sale esto. Baskin ganando un montón de tiempo. Y se piran. Vaporis Beach ya es hispaniqueadísimo, But they're really corralling the dragons back into their cage, back into the base. But it's Lazarus. Instead, he turns around, he blinks forward, he wants the damage. It's a little bit of a toss and turn, a tug of war in mid. La ulti de C1 no está haciendo suficiente, Dios, ahora falla ahí un Pulgar se muere. Madre mía. So many resources gone. Sticks Ferryman continue their siege. Answer seems to be no. 49 minutos. Spend up some of that gold. I'm still watching those relics. Wouldn't exactly help Sino down. O sea, y en Moja se tendría que pillar algo de cooldown al menos, ¿no? Quizá. Algo de cooldown le vendría bien incluso. Un Pride o algo así, maybe. And Paul has just been doing it in every single team fight. Teleport forward, skewer, I'm hitting 3, big poke, fall back, rinse, repeat, and it's going through these relics from the Jade Dragons slowly. First one, the slow gets the beats off guard. Second one, half to Aegis or Ulti de Cherno para ver dónde están todos y ya está. Tiene 40 CD con el blue. Ah, porque los dos ítems esos no, solo hay uno que de cooldown, ¿no? Creo. ¿Qué tiene? ¿El Prophetic? ¿Te refieres con la Poti? El Lotus da cooldown. Y el otro también da cooldown. Poti de defensa de 3K da más defensa que un propio ítem, pero lo de comprarse el ítem no se la sabe, La de comprarse el ítem no se lo sabe. A ver, una Poti de 3K da más, En este momento aporta más que un ítem de defensa, literalmente. Porque da mitigaciones y tal, Pero se la ha olvidado, yo creo. Se lo ha olvidado. El Steve es God, sí, pero solo bloqueas. A ver, no está mal, no está mal. Da cuando te meten un CC metes mucha defensa y tal. No está mal. Aurora walks up, Coast no defense, Cyclone spin, peppers in 5 auto attacks, it's gone. Paul's doing the same on right. He has a little bit of damage, again, have to play carefully. In the Titan room, that's where they're gonna play? I mean, we've seen it, this has honestly some really big flashbacks to actually a Bolts Dragons game last year. Unfortunately for the Dragons, they're in the reverse position they were at. Alguien ha tirado unos builds de mierda, ha sido el set, Defense. All 3 Phoenixes are gone, so if you're gonna mount something, it's gotta be before the Titan goes down. And Mifflin, we've seen how quickly this damage is being dealt. With Fire Giant wearing off soon, can the Ferryman still go for it? I'm not so sure. They don't have a standard mage. It's not easy for them to just walk into the Titan room and say, well, we're going to DPS race you. It takes a little bit of time for Sino to channel his abilities. Paul needs to apply some of those auto attacks. The space control, AoE, persistent damage from the Six Ferryman, essentially non-existent. Si menos 5 quieren finishar contra el CEO, la pierden. Sí, pero es que es difícil perder. Porque hay mucho daño igualmente. Hay mucho daño y ese Fénix se muere muy rápido. Madre mía, tú. Pero no se la quieren jugar igualmente. Tienen miedo. I think the Jade Dragons now realizing that it's going to be incredibly difficult for the Ferryman to walk into the throne room. I might be willing as a dragon to just let Fire Giant go. Nah, esta vez no podrán ni defenderlo el Fire, la verdad. Esta vez no podrán ni defenderlo. El otro tenían que regalarlo random. O sea, los otros podían pelearlos, pero es que este ni pueden ya directamente. Pero otro Fire que se va a hacer. Pues venga, vamos a por otro. If the Jade Dragons win out on a team fight now, go straight through mid, no EFG required. This late in the game, respawn timer is so ridiculously long.
I think playing a defense win might just be the best case for the Jade Dragons. Mid Phoenix, it's back up for the Dragons. So one more wave of fire minions is flashing in mid right now is all they're going to have to deal with to keep that one alive. And maybe a pesky rotation from Paul or Cyclone. You got to keep your eyes on them. Ward coverage is going to be important. I see a deep Ferryman ward right outside the base. Fire Giant, you had called for this. Ferryman, step up, and there is no opposition on the board. They're not going to risk it. Aquí no pueden hacer nada. 53 minutes. This is just game Es normal que quieran nerfear el lifesteal, gente. Que un puto AD carry se pueda tanquear el fire en el minuto 50 es una vergüenza. ¿Sabes? Y que no reciban nada de daño, tío. Es normal que quieran nerfear el lifesteal, tío. Mejor usar el fire, ¿no? Porque es que hay setups y si no te haces una build de crítico, cuesta muchísimo, muchísimo. Ya, es por los críticos y el lifesteal, es una suma de las dos cosas. Right now, time. Well, it's bought, at least for the Titan, right? Not for the Phoenix. Mid goes down one more time. Right side, fire minions in danger, and as long as the Titan's alive, the team's still kicking. That's what the Dragons are holding on to. Minions in mid. And normally, Mifflin, I'd ask you, like, are the minions the opener? That's usually where we see these teams step in. That's where they go into the Titan room, but it feels like the minions haven't been enough. Instead, now you have Paul off to the side. Maybe looking for an opening to try and find Coast. Maybe looking for an opening to find a kill, but they just don't have the confidence. There's not enough Está difícil, ¿eh? No, if they had a Zeus, if the Zeus Está difícil, tío. walk in, chain lightning the Titan, drop lightning storm, and it's GG. But instead, it's just Skewer, which has been great in PvP, but also going for the Sundering Axe that doesn't exactly apply to the Titan. So the Styx Ferryman, this might just be a stalemate for the next few minutes. Even then, Aurora walks in for half a second and loses half his HP. Slowly marching past the 55-minute mark. Maybe El titán inmortal, tío. They keep it up. Dragons holding on to that threat with the strongest grip as they ¿Se van a tirar o qué pasa, tío? That limits a little bit of the engage. Lasbra comes out of the base on left. He's looking to loop around the Dragons. Might be finally getting proactive. Ojo. Sino is the target for Lasbra, but he gets caught out by 3. Sino saved, Baskin alone. Ha sido buena defensa, la verdad. Ha sido muy buena defensa, tío. On one side, Dragons on the other. They stare each other down. Muy buena defensa, cabrón. Try and run that one back. If all members of the Styx Ferryman are there, PBM doesn't survive, pluck a death sentence. Es que no pueden ir, ¿eh? Que les destruyen, tío. Que el Zeus tenía todavía ulti. Nuevo directo en Facebook. Hostia, se me ha olvidado ponerlo, tío. Ahora lo enchufo. Qué troleada. 55, 56 minutes of experience doing exactly this. Can't quite secure that kill. Once more, the Jade Dragons repel the Styx. Te paso a ganar a Jade. Es muy raro que gane Jade, porque tienen que tirar absolutamente todo. O sea, tendrían que hacer un all-in los sticks y que les saliera como el maldito culo, porque tienen todo Fire Minion por todos lados. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pero creo que es mejor que se muera uno de los sticks y que hagan backdoor. ¿Sabes? Esperan al Fire del 60. Ojo con el Fire del 60, gente. Cuidado. No, Baskin viene por detrás, míralo. Van a Lolin, ¿eh? A ver cómo sale esto. A ver cómo sale, cae. ¡Hostia, cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! Vaya, ¿cómo se la han jugado, cabrón? Si no llega a ser mala esa ulti de Zeus, tío. Madre mía. Qué locura, tú. Si llega a tener la Zeus en la ulti al titán, si llega a tirar Zeus la ulti al titán encima del titán, es GG. Pero es que ha tirado la ulti para que no entraran, para la de carry. Pero claro, los melees iban a pegar más que el propio de carry, tío. Ha sido feilaco, ¿eh? Ha sido feilaco. Era GG, que flipas encima, ¿eh? La ulti de Zeus. Al igual entras, cabrón, a esa ulti de Zeus. Ni loco. Ni loco.
Six Ferrymen do exactly that. Control throughout the early really dictates the pace of this one. I feel like if the Jade Dragons were allowed any time to start sieging themselves, we never had a single opportunity to look at a Perdí 70k de puntos por confiar en un Zeus. Que a quién se le ocurre confiar en un Zeus, tío. Yo he dicho que Jade sabían cosas que no sabíamos nosotros, pero a lo mejor era lo del Smite 2. Get later in a set, we talk about how exhausting it is to have been playing competitive. Your 56-minute game 1, you still have to, if you're the Ferryman, at least do 2 more. Based on how the Dragons played, I'm gonna go ahead and guess probably a little bit more than that. It's gonna be a lengthy set and a competitive one at that. We'll have to see how the rest of it shakes out right after this break. Pues sí. Warchi ves stream ponía, no lo he leído, tío. A ver que lo eche para atrás. No lo he visto, tío, no lo he visto. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Es combat. Es el combat. Qué grande, qué grande, qué grande. Qué grande. A ver. Ahora echo para atrás e intento ver eso. Que aún no saldrá por eso. Ahora lo echo para atrás y lo vemos. También te vi con el cartel de la mamboneta. Grande ahí. A ver el clip. Confiar en un Zeus, tío. A ver esto. Yo he dicho que Jade sabían cosas que no sabíamos nosotros, pero a lo mejor era lo del Smite 2. Qué puto genio, qué puto genio, qué puto genio, qué puto genio. Hostia, buenardo. Buenardo. Hostia. Qué cabrón, buenardo. Equivocado no está, no. Razón no le falta. Razón no le falta ninguna, la verdad. O sea, cuando la gente escribe factos, ¿qué podemos hacer nosotros? Asumirlo. Asumirlo. Dicen mod. No, mod ya es el combat, gente. Mod ya es el combat. No se puede hacer VIP. Ya en mod, no se puede. Denle permaban. Lo que sea, ¿no? Entonces van, ¿no? Vale. Baneamos al combat. Qué grande el combat. Tienes que crear un canjeo de puntos mayor. Si la gente no llega a 200.000 nunca, tío. Porque se lo gastan todo en apuestas, tío. Que se quede con tu canal y tú seas el mod. No suena mal, la verdad. No suena mal. Luego me pongo otra vez. Qué puto crack. Grande combat. Grande. Grande. ¿Verdad? ¿Habrá clanes en Smite 2, gente? ¿Habrá clanes? Cuidado, que tú pongo aquí sin querer el canal en otra pestaña y me salta y la puta música para el copyright, ¿sabes?
¡Ojo, sorteo Combat! No sé qué se sortea en este sorteo, pero es la hostia. Un Hades se sortea. ¡Qué grande! Y todo gracias al Combat. Nada, es que Combat es un crack. Se sortea tu canal, ¡vamos! Se celebra. Voy a mear, gente, ahora vengo. Ya está aquí, gente. Ya está aquí. Bueno. Coco, por cierto, antes, muchas gracias por los 14 mesazos. Ya he dicho, ¿cómo van las partidas? Las partidas van muy bien. De momento, 1-0 solo. En un bot 3. En una partida de 60 minutos. No es lo que quería. Es lo que nos han dado. Realmente quería un 3-0 rapidito para Ferryman. Hemos visto que han hecho la composición de Setman, que parecía tan buena. Pero realmente habéis visto que tiene carencias, ¿eh? Setman buena, sí es buena. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que luego tiene problemas para finish, ya lo habéis visto. ¿Estás preparado para dormir a las 5? La verdad es que no estoy preparado para dormir a las 5. No estoy preparado. Así que espero que acabe pronto. Airbook, corazón de besado, crack. Muchas gracias por venir. Te aparece el mejor streamer. Hi-rez. Muchas gracias, Firebook. Muchas gracias. Sí, al menos que entre games no nos metan mucho relleno, tío. ¿Sabes? SWC con Teo, sí. Es el... Este mundial es un poco referencia a Digref, creo yo. No sé qué opináis vosotros. Warchi, no seas malo. Yo malo no soy. Hacemos meme con el Gref. Porque es gracioso. ¿Cuántas horas quedan aprox de drops? Pues un montón de horas. Porque estamos en el primer set. Así que aquí vamos a estar como mínimo 5 horas más. Siendo muy optimistas. Siendo muy optimistas vamos a estar solo 5 horas. ¿Algún teclado mecánico como recomendado? ¡Hostia! No, he usado varios y me han gustado varios. He usado uno de Corsair, estuve usando unos Razer, ahora uso el Razer Handman Elite, pero he usado varios y no sé, todos me parecen bastante bien.
Y Roxon con 43 mesados dice, saluditos para mi novia Gaby. Aprovechando para saludito. ¿Qué perfume recomiendas? El de Carolina Herrera. Mirad. Este. Que es lo más parecido al Smite que hay en perfumes. Es como el rayo de Smite. Yo la tenía esa. Ya la tenía. Ahora, bueno, ahora uso, me gusta más la otra, la de Biesel, la del puño. Pero esa la tenía también. ¿Cómo manejas tanta facha? Hay veces que yo mismo me lo pregunto. Pero luego creo que es que vosotros tenéis la percepción de la belleza un poco alterada. Eso creo. ¿Y qué haces con el puño? El puño te lo meto en la cara. Y se salva el Paul, tío. Increíble. ¿Tú tienes equipo contigo o no estás interesado en por o algo por el estilo? Hace tiempo que jugué ya, gente. Que competí, pero ya me cansé. Y no sé si te refieres de equipo competitivo como yo tener un club o algo así. O sea, no voy a hacerme un club. Un club es, pues, un agujero de dinero, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, saco wea. Alguna vez me han parado por la calle a pedirme alguna foto, pero muy poco. La verdad no me conoce ni Peter. Y alguna vez sí. Y alguna vez simplemente me han saludado por la calle. Estoy por aquí comprando o lo que sea. Hostia, el Warchi, yo sí, sí. Hostia, tío, qué guay. Tal. Venga, hasta luego. Y se van. Hoy tienes 3K viewers. Ya, coño, pero no me conoce ni Peter, cabrón. Ni el Kiko, ¿sabes? ¿Me conoce? Además, salgo poco de casa, que tampoco ayuda. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto sacada de contexto, gente? O sea... Gente, por favor. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Qué opinas de cuando estaba el meme de que habías vendido tus piernas para comprar gemas? Pues no me acuerdo de eso, tío. Alucar con el Prime, muchas gracias para ver Cana Grande. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Crees que la edad es un factor para dejar el competitivo en los eSports? No, creo que las manos son el factor importante. Realmente poca gente es tan vieja como para tener que dejarlo por la edad. Es así. O sea, hay gente que tiene 30 y pico y sigue compitiendo y son los mejores. O 40 y pico. Entonces, lo que pasa es que la edad normalmente es muy joven, la de competir y todo eso, porque la gente luego tiene que hacer algo con su puta vida que no sea competir. Y antes, sobre todo, que no te podías dedicar a esto, cuando llegabas a cierta edad decías, me retiro, porque no podías vivir de ello. Ahora, la edad incrementa. ¿Por qué? Porque pueden vivir de ello, ¿sabes? Esa es la cosa. Pueden vivir de ello. Pues eso espero, Daniel, que se vea God que flipas, cabrón.
Ya, los reflejos como en el CS, pero eso es como el típico que te dicen, no, tal, futbolistas. O sea, pero los futbolistas ahora están con 35 años en su puto prime, cabrón, ¿sabes? Yo qué sé. Que es lo mismo. Si hasta en un juego que es full físico la gente aguanta más años, en uno así aguantas también la puta vida. Lo que pasa que es eso. Los reflejos, tío. Los reflejos, no me jodas, cabrón. Hay gente que no tiene reflejos con 15 años y hay gente que tiene reflejos con 35, ¿sabes? Eso es cuestión de cada persona. Hombre, que se lo digan a Fernando Alonso. Dime tú si tiene o no tiene reflejos el cabrón, ¿sabes? Ah, está viejo, tal, pum. Jesucristo. Grand Finals berth point, or the Jade Dragons guarantee us a game 4, depending on the outcome of this one. The Jade Dragons fans have been here. Is that better? And they've been supporting their squad all weekend long. They're hoping this one goes 4 at least. That'd be. Seguramente en Smite 3 esté en mi prime cuando salga Smite 3 y probablemente lo juegue. Still banned out by the Jade Dragons. Taser, anything jump out at you here in the first 6? ¿Le pagarán a Españoles para promoción en Smite 2? Espero que lo hagan, pero eso queda muy lejos, gente. Pensar que aún no está ni en alfa. Ahora mismo solo nos lo han enseñado para que vayamos haciendo hype y veamos lo que se viene. Nos van a ir enseñando parche tras parche cositas ricas para que se nos caiga la baba y digamos, tengo ganas de jugar ese puto juego, cabrón, sácalo ya, sácalo ya. Y luego, pues, cuando salga, pues lo disfrutaremos todos, ¿sabes? Básicamente. But with how much space Baskin's been granting, the engage, the time-wasting potential, I think you at least have to start with taking it away, seeing what you can do with it with yourself, and make Baskin play something else. Tiamat ya no se juega, sí hemos visto bastantes Tiamats. Wukong Afrodita para los Dragons, ¿eh? Casi eso. En M4 le refataréis todo posible. Morquecho, muchas gracias por mesazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Any primers. Está preguntando si alguien tiene el Prime, gente. Casi pues tirarlo en este canal. Un sub. De Vapori. Muchas gracias de besado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Es un buen momento para tirar el Prime, gente. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. The rat was a pick that, you know, Bobby and me were speaking about backstage, and how a lot of these junglers might have lost some faith in it because of that the performance it had in the group stages, but still fantastic early, has good engage. Paul con Todd, sí, pero está contra Dai, ¿eh? Dai es un buen counter de Todd. Afro está en meta, sí, Afro support es muy buena. ¿Te imaginas una Freya críticos? Quizá no nos la tengamos que imaginar, quizá podamos hacerla, pero saber cuándo sale Freya, ¿sabes? Posiblemente Freya, a no ser que sea un dios muy popular, sea de esos dioses que tarden en sacar muchísimo, ¿no? Porque no han sabido nunca balancear a Freya. Ahora con más ítems híbridos sería más difícil todavía, ¿no? De balancear. Estoy tapando un Ratatosker, gente. Un Ratatosker. ¿La maldición de la rata? ¿O no? En Smite 2 dicen que van a cambiar bastante el matchmaking, por eso, y que iban a capear el tema del ranked. O sea, que está muy guapo, tío. Que no haya cap. Fragile Johnny, con los 14 mesazos. Es que yo creo que lo del cap es lo más terrible que ha hecho nunca hi-rez. Poner un cap de MMR, ¿sabes? O sea, si tú tienes 7000 de elo y juegas contra gente de 3000, pues tienes 7000 de elo. ¿Qué quieres, tío? ¿Sabes? Eres el mejor y te toca matchmaking que te desfavorece infinito, ¿sabes? Porque tienes mucho elo para el elo normal, pero significa que eres extremadamente bueno, ¿sabes? No, eso no es así, main. Eso pasará solo en duel. En duel pasa eso del MMR.
Pero piensa que en Conquest hace matchmaking. Entonces, si tú tienes 7K, ¿vale? Imagínate tú tienes 7K y en tu equipo el resto tiene 1K, 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 por ejemplo, ¿no? Pues tienes una suma de 11.000 de MMR. Pues te tocará contra una suma de 11.000 MMR en el otro equipo. A lo mejor te toca en el otro equipo, pues 5 tíos de 2.200 o 2.250. ¿Sabes? Y ganarás 50 y perderás 50 igual, pero tienes que ganar con 4 pavos de 1000 de elo en tu equipo, que es duro de cojones, ¿sabes? Básicamente. Pero así es como es el matchmaking. Se supone que si tienes 7000 es que eres tan bueno que puedes hacer eso, ¿sabes? Casi es peor perder 200. No, no va así. Mejor lo otro. Solo estoy tapando una rata. Saco. Warchi de Maito G me doy el rato 10.500. Ahí sí que perderías menos 200.000. Tú de... Lo que pasa es que supongo que lo capearían al menos 100 otra vez, ¿no? Y el más 15. Porque antes yo recuerdo que podías perder más de 100 de MMR, gente. Era duro. Era duro. Mama en medio, sí. Casi eso. ¡Hostia! El Kickball 61, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice Oli. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Te imaginas Freya Crítico, Pau? Sería guapo, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Logan? Pues van 1-0 de momento. Eso ha pasado. But I think the Ferryman can kind of deal with the dive a little bit easier this game than last game the Dragons could. I'm a Mon mid hater, and I will, yeah. Leave her in jungle, right? The jungle, she's very good at clearing 3 minions. Hace tiempo el MMR no se veía, me lo estoy inventando. No se veía. Todo iba por puntos. Lo que pasa es que estaba mal planteado el sistema porque era un sistema de que el que más juega más tenía. Pero además, porque el top elo ganaba más puntos que el resto. El top elo ganaba 17 y el resto ganaba 14, por ejemplo, ¿sabes? Ganaba 3 más. Entonces, si eras top elo, siempre ibas generando puntos gratis por la cara, ¿sabes? Es un sistema un poco raro, la verdad. Punishing it early. Hazer, did the Ferryman have the ability to punish this Maman mid early in the game? Well, they've got Rat, very, very strong early game jungler, very capable at diving. The one saving grace, I would say, for the Maman mid is as soon as PBM can get over, I think he's going to rotate out of dual lane early and Warchi, tío, ¿de qué me sirve tener 10k de elos si entre 5 del equipo rival me tocan 5 de 2k? No tiene gracia, sería muy fácil y si pierdes es porque tus compañeros son más malos que tú. Piensa que si tú tienes 10.000 de elo y te toca contra 5 de 2k de elo, significa que los 4 de tu equipo tienen 0 de elo. Por lo cual, 4 personas en tu equipo de 0 de elo van a fidear absolutamente todas tus líneas y tú vas a tener que ganar contra 4 o 5 tíos fideados. Entonces ese es el reto. Pedro, los 57, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Y para Brandon con los 100 vitazos. Dice, gracias por tu tiempo. Los mortales no te merecemos. Te queremos muchas gracias, crack. Exactamente. O sea, tú piensas que tú tienes 10.000 de MMR y tienes 4 tíos de 1.200, por ejemplo, o 1.250, ¿vale? Se suma 15.000 de MMR. Ahora, con esos 15.000 de MMR, que te toque contra 5 tíos de 3.000 de MMR. Vas a ver la paliza que te pegan. Porque tu equipo es espectacular. Espectacular. Casi eso. Burrito, muchas gracias, Mesazo. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Por eso el que no haya cap de elo no importa. Porque en realidad se balancea con el matchmaking. ¿Sabes? Bueno, es como funciona el matchmaking, Demian. O sea, pero funciona así el matchmaking en todos los videojuegos. La única manera de un matchmaking, el único matchmaking justo que existe es el de 1 contra 1. eso. ¿Por qué? Porque es tú contra el otro. Y entonces ahí el sistema de elo funciona correctamente. Ha aparecido por ahí. El combat no lo he visto. Chalo con los 18, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. ¿No he visto tu cartel? Lo ha puesto antes el combat ya. ¿Lo ha vuelto a poner ahora o qué? Qué grande. Qué grande el combat. Es que estaba leyendo el chat y no lo leí, no lo he visto. Sí. Un grande el combat. Han salido antes también, me han pasado el clip. Entonces es complicado 5 contra 5. Pero eso estamos dando por hecho, gente, que en la cola hay un tío con 10.000 de elo y en el otro equipo no hay un tío con 8.000 de elo.
Porque ese tío juega solo al juego o algo, ¿no? Para que entendáis, ¿no? O sea, simplemente. Alexito, con los 4 mesazos. Muchas gracias por ver canal. Grande, thank you so much. Muchas gracias. Maybe play around what the Dash was talking about a bit, which is the range advantage that Thoth has over the Maman Brigitte. I can see that being the strategy here for the Ferryman. Otherwise, I mean, global presence out of the jungle means you can get pressure literally everywhere. I know Bueno, Julio, like to have a lot of fun. llega justamente al segundo game del primer set. Literally wherever your ultimate takes you. Yeah, where do you want to be? You got it. I actually Ya, pero igualmente Khan está balanceado. Me refiero, tú puedes jugar exactamente los mismos picks que el rival, por lo cual la duel está balanceada. Si tú puedes jugar un Uller y el otro puede jugar un Uller y los dos están OP, ganará el mejor Uller. Entonces es un sistema de duel balanceado. No es justo en el sentido de que hay picks que son mejores que otros, y si tú no quieres tryhardear, pues no tendrás tanto elo, pero esa es la cosa. ¿Por qué el mundial siempre cae en época de exámenes? Pues cae en enero. Si en enero te caen los exámenes, pues te cae en época de exámenes, porque no lo van a cambiar por ti. Es cuando acaba el año. O cuando empieza, mejor dicho. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¿Ahora has resubido el content del año 11, Warcho? Claro, ¿pero qué te refieres? ¿El de las Patchnotes y eso? Sí, a ver, ya haré un vídeo mañana si tengo el... Por ahí, por algún lado, si tengo algo, lo haré. Si están las Patchnotes, mañana lo grabo. Buen día, con los 2 meses dado crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Por qué crees que no tiene más de 25k de jugadores diarios? Que tenga una media de 8000 jugadores un juego hace que probablemente tenga unos 100.000 o más jugadores diarios. Muchos más de esos probablemente. Y eso solo contando PC. No estamos contando ni consola. No os inventéis los datos porque os sale de los cojones, gente. La media que pone en Steam es una media diaria. Durante 24 horas. ¿Sabes lo que quiero decir? Y solo son los de Steam. Y si no cuentan ni los de consola, que hay muchos más incluso que de PC, creo yo. Imagínate. A Smite lo juega mucha gente. Mucha más gente de la que creemos. Lo que pasa es que además está separada por modos de juego y no nos los encontramos siempre, ¿sabes? En LAN no encuentra partida, pues nadie juega en LATAM Sur. Todo el mundo juega en NA o en Brasil. Por eso no encuentra partida. Pero la gente de LATAM juega aún al juego. Pero juegan en otro server. ¿Aún crees que mantengan los diferentes tipos de juegos? ¿Te refieres en Smite 2? Hombre, yo creo que 100% van a sacar más modos de juego. Pensar que Smite tiene una fanbase casual inmensa, más grande incluso que la de Conquest. Los modos tienen que existir 100%. ¿Cuándo los saquen? Seguramente pronto, la verdad. Porque aún no nos lo han enseñado, pero porque es una alfa y tal. Pero no creo que les cueste mucho hacer un mapa de arena, ¿sabes? Así que seguro que lo hacen. Seguro que lo hacen. Sino blink forward, stun good on the last. He's got damage, and he might have the chase down. Does he go for the ult? Se la ha jugado ahí, ¿eh? El Labra se la ha jugado, casi se va al pozo. ¡Maniac! ¡Hostia! ¡Un sub! Con los 81 mesazos. Y de buena, Warcho, ¿qué pasa? ¿Preparándote para el regreso con el Smite 2 o cómo es esto, Maniac? ¿Cómo estamos, crack? Y First Blood para los Ferrymen, gente. Full for the return. Nada. Las viejas leyendas siempre son bien recibidas, seguro, tú. Eso seguro, Maniac.
La gente siempre pregunta por ti, que lo sepas. Dicen, ¿por qué no estás comentando con Maniac, tal? Sobre todo en los mundiales, ¿no? Se te echa de menos, tío. Cooldown buff goes their way. We last week were seeing, and I would even maybe say some of yesterday, seeing a ton of cooldown invades around blue buffs. It felt like pressure on the right side of the map was absolutely important. Right now, ¿No te pareció Smite mucho a Paragon? No, en el punto que literalmente el Paragon es como un medio shooter porque tiene aéreo y tal, y ya está. So maybe there's something about what they're bringing. Dragon's good to hold on. Pero es lo mismo, Maniac. Nada cambia. Aurora doesn't. My favorite thing about Aurora, and this is something that I think the Ferrymen help embody well, and it goes back to the way. Venga, Maxi, que vaya bien. He's really willing to trade his own life and his own safety if it means, hey, I can set Cyclone Spin up for even just. Hombre, habrá que probarlo, ¿no? Un poquito ni que sea. No han dicho fecha. No han dicho fecha, pero han puesto que la alfa para Spring de 2024. Casi eso. Así que habrá que ver. Y Verona con el Prime Crack. Muchas gracias por ver canal. Grande, thank you so much. Venga, Red Drag. Llévame. Te invito, es que los sorteos los hago con un bot. Y lo tengo puesto en la plataforma morada. Básicamente. Pero que te pasas un momento cuando aviso de que hay sorteo, pones lo que tengas que poner, que es literalmente pues un comando, y participas ahí. No hay que ser sub ni hay que ser nada para participar. Solo que los subs tienen más posibilidades de ganar, pero no hay que ser sub. No es obligatorio. Si llega a dar ese stun, hay peligra, ¿eh? Poca broma, gente. Sí, sí, este es el primer set, gente. Al mejor de 5 y son las 9 de la noche ya. Primer set al mejor de 5, segunda partida. Casi y aún nos queda el cosplay contest también, o sea que... Suerte. Un ban a Patito. Pobre Patito, lo banearon. Pero se suscribe con el tier 1, crack. Muchas gracias. Voy probando café solito en el Monster. Aún estoy con el Monster aquí liado. Pero tengo otro, ¿eh? No descarto tomarme otro. La verdad, no me gustaría, no me apasionaría, pero no lo descarto tampoco, ¿eh? O hacerme algunos cafés para no abusar. Quizá algún café más. Ni que sea un café sin cafeína de esos, tío. Simplemente por fingir, ¿no? Que te estás enchufando un café. Uf. Qué bien lo ha hecho el puto Dardecer, el cabrón. Va a morir igual. Uf. ¿Has visto cómo ha esquivado el knife, tío? Metiéndose en el cuerpo de la Red Tusker. Yes. Siento que los Mamos merecían más ayer. A mí me parece lo mismo, la verdad, pero bueno. Pasó lo que pasó y ya está. Clear out maybe the melee minions and then rotate over towards the side camp. I'll try and control mids. I'll play the jungler, pseudo secondary jungler. We see him rotate towards side lanes pretty consistently as well. I think the second... Todo tiene cosas muy buenas, gente, pero también tiene... Es peligroso, ¿eh? Ya digo, o sea, está contra una setup muy complicada el Todd. Está contra Dayi, con Afrodita, además, que tiene la ulti para salvar al snipazo, y contra Maman y Wukong. No va a tener una línea nada fácil el Todd, os lo digo. O sea, unas teamfights nada fáciles, ¿eh? Aunque ahora mismo esté dominando mucho la línea, porque la línea es como que haces lo que quieres y presiono y te pokeo y tal, en teamfights de la jungla va a ser muy distinto, ¿eh? Muy distinto. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Un sub. Y Watermelon con los 4 añazos. ¡Grande ahí! Muchas gracias por ver el canal. Y Pixel Sensei con los 2 años. 4 y 2 años. ¡Placa! Gracias, cracks. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Ya
parece cualquier cosa, cuando alguien se suscribe 4 años, 50 meses, 60 meses y es como... que es una locura todo ya. Pero es que, ¿qué queréis que os diga, gente? Sí que estáis locos. ¿Qué queréis que haga? Hombre, depende, Juan, de donde seas. Pero para un sueldo para americanos no está mal, normalillo. Y para cualquier otro, pues bien, ¿sabes? Acabo de recargar muy grande el combate. El combate es un puto crack. Esa publicidad no está pagada, ¿eh? Esa publicidad no está pagada por parte del combate. Que lo sepáis. Que lo hace de gratis. No hay hashtag ad. Mifflin, we've gone 10 minutes in, 1 kill for the Ferryman. That's the small lead they have, about 500, 600 gold hovering in their favor. Maybe a big fight coming up in a minute around the beacon. Maybe, but even then, generally we get an idea of which team is more willing to take that engagement based on rotation from solo. Baskin holds on to No sé qué estás hablando, Pedro. No me suena. Los cofres esos son gente que estáis ganando en los sorteos. Tened en cuenta de que van a tardar en llegar bastante, ¿vale? Porque estamos regalando bastantes y regalo 3 al día. Y tengo bastantes acumulados. O sea que tened en cuenta que van a ir llegando esos sorteos a lo largo de los días, pero tardarán bastante. De hecho, ayer no regalé ninguno, por ejemplo, que estaba muerto. Y hoy de momento no tiene pinta que vaya a regalar ninguno también. Mañana a lo mejor regalo. ¿Cuál es tu equipo preferido? Me gustan muchos teams. La verdad es que los sticks me gustan mucho. Me gusta mucho Paul y Cyclone. Baskin me parecen 3 players de la hostia. Ahora está jugando bastante bien y Saino también, pero sobre todo esos 3 me gustan mucho. Luego los Levi me gustan mucho también con el Shinto Rongi, tío. Shinto es una puta máquina, el cabrón. Cómo jugó ayer, que dio gusto el cabrón. Y los Sony también. Los Sony también. Tienen a Pani, tío. Es una puta máquina. Tienen a Genetics ahora también, que es un support de lujo. ¿Sabes? O sea, tienen un roster muy sólido. He's going to use the dazzling offensive, try to set this up. You've got knockdown coming from Sino, but great ult from Mike. Ha sido Vir del Pol, todo esto. Hostia, el Baskin fue un loco, He's going in for the kill, and he's finding exactly what he's fishing for. Ball still putting out damage here. Stygian Beacon grouped on as well by the Ferryman, but it's tier 1 tower dive. Baskin got too far. Qué lástima. Good stun from Cyclone as they rotate in Nico. Oh my god, the damage that has been thrown his way. Paul, no ult, has range. Lo que pasa es que el Hachi no ha rotado aquí, todavía. Hachi que está farmeando chilling, ¿o qué? I'm seeing a free casting Paul. Why is he allowed to do this? He's been full HP the whole time, putting out immense damage. He's climbing the damage charts. I think like 2,000 from that engagement alone. Nobody from the Jade Dragons even considers looking at him. In a fight that starts off so well, you punish a roll. Ahí ya no tenía Bits el Paul, gente. La verdad es que ha salido al final que un 1 por 1, o sea, ni tan mal realmente. 1 por 1, al final han tirado la tier, pero ha perdido bastante farm los otros, creo yo, porque el Vaporis no ha rotado y está level 14, Y ahora va a tirar la tier 1 para compensar la tier 1 que han perdido. O sea que ni tan mal. O sea, va a tener que virar porque está el Sobek, pero si no la tiraba. Lasmara, Sino, those ults being able to open a lot of these conversations. Roar, of course, his positioning. He might have fallen, but to get Lasmara in trade out. No, al contrario. Están contentos porque no les ha salido nada bien eso. Ahora encima aquí cogen los Hades, hacen el piro. Van muy bien los Hades esta partida, Van muy bien, la verdad. We haven't seen the true value of the Pyromancer until that Runic Bomb goes down. 1,000 true damage helps out a whole lot on Secura. So if the Jade Dragons play around that Gold Fury soon, I don't even think Paul could match up to the damage of the Runic. Sí, te has perdido una partida larga, la verdad. Una partida larga te has perdido. Lo que estamos viendo que los están teniendo poca relevancia en la teamfight. En esta partida anterior sí, pero en general, por ejemplo, ayer el Vaporis enchufó 50.000 de daño en una partida, Eso no es poca relevancia, la verdad.
Cyclone's been in danger. Blink from Lazarus, dash from Cyclone, but now you've got the close gap. You've got a little bit of help, but it's going back and forth. Palau used Dios, qué bien lo ha hecho el puto Lasbra, cabrón. with the claws, making sure they're sharp and efficient. Sino in a little bit Lo ha hecho muy clean, ¿eh? El PBM todavía tiene la ulti y todo. The Dragons have to play cautiously, have to play safe, and have to back away. Baskin can't all initiate there, especially spotting out that rotation from Nika. Están ahí todos. So, easy pick for Cyclone. Rotación de Baskin, que va a level 16 el maldito Baskin, ¿eh? Joder, va muy gordo, ¿no? Y Nika, porque va solo level 14, tío. You're just not going to do it in the face of this Amaterasu. The Dragons showing they can still find some fight. Ahora sí entretenida la primera. No ha estado mal, pero sobre todo lo que ha habido es una gran defensa de los Jade, que no querían perder. Is one more tier 1 than they got in that entire 56-minute game. I'd forgotten completely. They were not able to break the base of the Ferryman. So already, net improvement on the map state. They've tied it up, 500, 500 either way, making sure things stay about as even as they can. Of course, it seems, if I'm hearing things right, that the Dragons have the crowd vote, at least here in the venue. Now they just have to live up with that pressure. Dardes. Baskin y Cyclone son algo. Son pro players. Uno es solo y el otro es ADC. Maybe when she starts to get a little more hands-on. What do you need to see out of Dardes? 16 plus minutes in now for him to make this pick work. Because he's essentially playing just another assassin, but a magical one. I don't need to see Son obvios. phase. All I need from Dardes is a one-shot onto a priority target at some point post 30 minutes, and I'd argue already justifies his pick. Old Fury, half HP, Aurora. Force into the ultimate. That's just it for that one. The Jade Dragons try and do it through the vision of the Six Ferryman. Just a heat check. You guys Tienen mucha visión. Ahora van a ver al Baskin llegar, pero el Wukong tiene TP. Ahora vendrá el Wukong con TP. Ahí viene. Mal TP de Wukong por eso, porque lo ha tirado demasiado pronto. Podría haber pusheado primero la wave, la verdad. Seems like careful is the name of the game. It was last time as well. So they back away, keep things a little simple here, Mifflin. Nika, though, like you said, with a late teleport, has to find something. Baskin as well is just chasing down Dardes in mid. Not a lot of opportunity, but creating some zone for that beacon that's going to spawn in soon. Meanwhile, Lasberg goes in on Cyclone, has more help than anybody on the Ferryman, and Cyclone will not survive to tell the tale or to win this fight. Knockup from Sino. Tries to turn it around, but he can't get the kill. Lasbra stays alive just a little bit. Mala ulti del PBM, ¿eh? Doing his best to keep him going. But just can't quite find the healing. No la ha salvado porque ha sido mala ulti del PBM, ¿eh? El montaje que montaron Cyclone era solo, pero eso es la Season 2-3. Season 2-3. On the side of the Ferryman, he's going to hold on to it for the next team fight. And so, with the return kill on a Lazra, I'd argue net gain neutral. La Materasu yo no sé dónde está farmeando, pero que va a level 18, tío. Well, at least the Jade Dragons ADC starts to get some level lead. Vaporish Coast now 2 up. It's not a crit build. He's gone for Tank Shred once more, so that objective play is still questionable. Beacon barely uncapped there by the Ferryman. They get it 95% of the way. Buen daño el Vaporish, ¿eh? Best they can. 4v4. You're about to have 5 as Lasberg returns to the field. You have to approach this carefully, but it looks like the Ferryman again playing. Van a tener que regalarlo. Unos tienen sustain y los otros no, simplemente. Se lo llevan ellos, ¿eh? Muy bien. Secure the second beacon. They get to back away, no problem. Looks like Lasberg, Nika, starting up the Pyromancer as well, daring the Ferryman to step forward, to get something done. Paul over the wall, charging the ult, just fires a couple of shots. Palau looking good to separate things, and now causing trouble for the front line. Baskin, Aurora, both low and La ulti de Todd no daba a nadie. ¿Va a morir aquí Baskin? Sí, está muerto. Dardes pegando, ahí picando piedra, ¿eh, gente? ¿Aurora va a morir también? Sí, está muerto. ¡Qué clean por parte de los Jade! Cuidado aquí. Intenso, intenso, ¿eh? Esto es un poco greedy, ella. Sí, era greedy de cojones, cabrón. Era muy greedy. O sea, 3 tíos full de vida
tienes a 4 tíos al 20%, no te la juegues. Si no ganabas 1 contra 1, no te creas, no te creas. Dai tiene mucho boost. Él ya había medido todo su combo y va con una build un poco más defensiva y el otro va full daño. Seguramente se lo comía. Aurora tries his best to separate from his team, but from half, what are you going to do? Get knocked down. Otherwise, it's Lazra into the back line. Palau finds major value. I believe burns 2 sets of beads. And from there, it's murder she wrote. Jade Dragons cleaned up. Baskin durísimo. In danger. Baskin, for a moment, in danger. No beads. Ult just came back up. Fishing for a Palau, trying to pull someone in, reel him in as best he can. Instead, fall back, reset. Power spikes, Mifflin. We're starting to get towards those 5th, 6th items. Level 20 approaching for some of the Ferryman Baskin. Cuidado la rata aquí a ver qué pasa. Rata va a gankear, Wait for those power spikes. Is that where they start to open this conversation up? They look for a fight somewhere else. Pero ¿quién ganará ese 1 contra 1? ¿La rata o el Hachi? No lo tengo claro, la rata va a farmear, de hecho. No hay 1 contra 1 que valga. Pushean y se van ambos. Ya jugó Lev, no, aún no jugó Leviatanes. Afro encima se ha puesto 30% de cooldown y con un Kusari y Breastplate full. Ataque speed ahí a los compañeros y cooldown para darles ahí más curitas y demás, tú. Aunque se ha comprado el regrowth para mover más rápido, ¿sabes? Un poquito raro, pero bueno. Un poco raro. Maybe one of the biggest wins for the Dragons comes from an oboe proc from Coast. Doesn't have the oboe now, but going for this different build has worked pretty well for him. Amaterasu va con el Animosity a todo esto, ¿eh? No lleva el Death Toll que llevan todos, ¿eh? Now Ferryman call it an even game. As we step up to the Fire Giant, Dragons in control of the pit. Meanwhile, Baskin, I should say Nika actually, on the Wukong left side of the map doing whatever he can. Roar shouldn't be in too much danger. Lasbra might not be able to say the same. Stun good from Sino, half health on the Dragons jungler. Forced to fall back. Get that ha llegado el Dardez, ha blinkeado ahí para apoyar ahí un poquito, pero se han pirado. Se han pirado justo. So split push completely negated by aggression from the Styx Ferryman, controlling that pace of map. And taking away that teleport means next engagement, if Baskin wants to, can just get a little bit crazy, trade out his HP, come back in. He's got 2 lives to play with. Whereas the Sun Wukong. ¿Cómo fue en la semis anterior? Esta es la primera, Agus. Esta es la primera semifinal. Literalmente. Iban 1-0. Lo que pasa es que hemos empezado a las 7. ¿Qué dices? Bueno, a las 7 más o menos tenía que empezar, pero ha sido una partida de 1 hora. Y han empezado un poco más tarde las 7 en realidad, como siempre. Y esto está muy igualado, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Rata tanque no me convence nada. A ver, no es tanque. Lleva un ítem híbrido. No, yo no lo llamaría rata tanque. La verdad. Y se lo lleva Ferrimento. Pero muere Aror, ¿eh? Sí. Y doble bits aquí, ¿no? Bueno, bits y ulti. Ha sido doble bits, ¿eh? Bueno, no, bits y ulti. Pero bits de Tot, ¿eh? Uf, no lo han visto al Tot, ¿eh? Si no estaba muerto. ¿Baskin? Está muerto, está muerto. Están jugando muy bien los Jade, ¿eh? La verdad. No tienen ulti de Ball. Dios, vaya daño, cabrón. Lo que pasa es que Nika va a morir, ¿eh? Sí. Bueno. ¿El Sai no puede morir? Bueno, en realidad podían haber hecho más aquí.
Vicedardez, ¿va a morir el PBM? ¿En serio? Es que por jugar con miedo han muerto. Literalmente ganaban 100% esa pelea. 4 contra 4, Paul sin bits a 1 de vida, Dai le da lo mata. Pero han jugado con miedo, han jugado con miedo. Se ha tirado loco el Labra y hacer algo y ha muerto, tú. Al final mueren todos. Uf, Vaporis se la saca el cabrón, ¿eh? Menos mal que se la saca el Vaporis, tú. Pero han perdido todos los fires, o sea, random que flipas. Los cague Dragon, me ha gustado eso. El fire no ha sido malo. El pelear después del fire sí. Y lo peor ha sido esta defensa de una tier 2 y perder los 3 fires que te quedan. Están tomando buenas decisiones por un lado y muy malas por otro. La verdad. The Shred's going to be there. Alternate timeline as well online, Myth, so he's going to have to die twice to make sure it sticks. A difficult challenge for the Dragons. About as close a game as you could ask, although the Ferryman now with that fight starting to pull ahead in the gold department. Of course, experience hitting them all to 20. Desastroso, desastroso. You see all these wards by the Ferryman as well. I mean, those are deep wards on the Jade Dragon side of the map. If you want to get aggressive on left, I mean, the Ferryman, they're going to know any path the Jade Dragons take in to try and defend those towers. And the siege potential to Ferryman is incredibly high. This is the entirety of the goal now for this composition for the Ferryman, is to put the Jade Dragons into a defensive position. Van a ver en todo momento dónde está el Labra prácticamente, ¿eh? Tienen mucho guard. Bueno, parece que no van a verlo bien del todo por la ruta que ha cogido el Labra, la verdad. Bueno, se han puesto un guard aquí. You got everyone except for Sino in lane. And it seems like the Ferrymen are going to use that opportunity and fall back a little bit. Nika as well zoning up. You had mentioned the ward coverage. They still know where everybody is on that board. But Sino is looking for something a little bit bigger than the Titan. Goes for the Phoenix. The bomb gets used, but Lasbra here for the defense. Back and forth between them. Sino's ult gets forced. A ver, ha sido bombazo, no ha estado mal el bombazo, pero ha sido ulti de rata. Vamos a ver qué consiguen hacer ahora. Forzar Pyro quizá, ¿no? Pyro debería ser free. Baskin, yeah, no way. You're going to take something twice. Instead, Pyromancer over to the Dragons. And Mifflin, we had talked about the Ferryman slowly building up a lead. The Dragons now slowly taking it out. Every step of the way. And you can sing the praises. I think Nika's done a great job of zoning. We've seen Coast with a lot of really good damage, but 5-1 and 0. This Maman for Dardes. The later it goes, the more he's able to feel that impact. This has been the player, this has been the god that really is keeping, or I'm keeping my eye on. Amaterasu con el Animosity tiene que meter buenos leñazos, ¿eh? Y el caso es que Amaterasu está a punto de ir full build y el Wukong todavía no tiene acabado ni el starter, realmente. Entonces hay bastante solo diff ahora mismo, porque uno va a pillar el Executioner full o 15, no sé por qué va a optar. Y va a pegar unos hostiazos bastante interesantes. Por eso igualmente Amaterasu va a pillar bastante también. Pega fuerte, pero es la cosa. Are so far away. Cyclone Spin and Paul both are using their maximum range abilities. I mean, Paul from all the way downtown, Ishtar with sniper shots. It seems like if Dardes wants to hit them, he's going to have to work through the front line first, and can't do it on his own. You got to rely on your... Ahí van a ver a la rata, tendrá que vaquear Dai otra vez. La han visto bien a la rata. Does not have the runic bomb this time, but it's pressure in mid. Lasbra is going to be here for the defense, and the Dragons, I think, making a smart call. Where do they fall back to? They fall back to the Fire Giant. Going to respawn soon, and Mifflin, just a little over 30 seconds, going to be enhanced on top of that. Sino in danger. Dash is good, has the ult, but if you could pull some of that utility.
right before an FG fight could make a huge difference. Paul as well. Te debería salir Raybax en drops. ¿A quién le vas? Esta partida es muy impredecible. Tienen que pirar. A mantener a su King Size, ¿eh? Y es que lo que digo, mirad el mono, gente. Aún no tiene ni acabar el starter, tío. O sea, el mono sin el starter y el otro con el... Con los 6 ítems, ¿eh? 2600 de pasta de diferencia en sus builds. 25 minutes ago. I mean, Sino, with his ult, he can cross that distance. He can get into the fight from here. Lasbra would have to commit a lot more just to close that same gap. Instead, now they both move towards right. Fire Giant started, but not full commit by the Ferryman as they take control of the pit. Nika, the rest of the Dragons are going to see what's going on, force them to fall back, not find their opening, not find the CC. Something else that's going to be lacking. I mean, you've got single target stuns, some slows. Está difícil el game, ¿eh? Está difícil el game, gente. Se debe mejorar ese mazo, el azul es mejor. Son distintos. Ese es para hacer como daño en área. Cuando metes el CC, dejas un charco ahí que va quemando a todos. Entonces, no está mal para eso. No hace un daño excesivo, pero para asediar es bueno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tiras el stun o el CC, dejas un área muy grande donde has tirado ese stun CC. Que suele ser mientras estás asediando pues debajo de la torre enemiga y cosas así, ¿no? Y molesta bastante. Hace bastante buen daño si te quedas dentro. Pero el otro te aporta más para el equipo, digamos. Fire Giant started by the Ferryman. Mid tier 2 knocked down by the Dragons, but they need a response if they want to be able to hold on to this Powwow. Now up into the sky for Lasbra, looking for the pull, but it's Dardes. Oh man, the Dardes ha muerto. But he Ha muerto. not have the safety instead. ¡Ojo que finishean! Oh my God, you're right. They're in the Titan room, and that's what Lasbra wants to do. Keep them pulled Hostias. back. They have to fall away. They Vaya have to inteada, save cabrón. too many backs from the Ferryman. The Dragons make a really confident play. They've lost two, and they need Pola to la stay Xiaoyin, alive. ¿eh? They want to hold on to this one. Paul is low. They might be able to continue pushing forward, but Nico Madre mía, goes tú. too low. They're falling Esto es partida, ¿eh? Esto es partida. The Ferrymen get to march it down mid. A ver, tienen gente low, ¿eh? El mono tiene ulti, no. Fire Giant, so backdoor protection's in play. Paul, low HP. Nika, no blink. So if he wants to get to Paul, has to do it with the 72 transformations. His work's cut out for him. I think the Ferryman might have odds here. Fire minions holding the Ferryman back just a little bit, but you got to deal with a lot more than just that. If your Nika tries to hold on, the Phoenix is doing its best, but they're ignoring the Sun Wukong Paul. In a little bit of danger, but still has that alternate timeline. They have a mage this time. They're marching into the Titan room, and they've got the damage to do it. They're up 2-0. Se le han jugado bastante los Jade, la verdad. Se le han jugado bastante los Jade. Lo que pasa es que creo que los otros han troleado porque han entrado demasiado pronto a defender el Fire, ¿eh? La call era buena de finish, yo creo, ¿eh? Si hubieran ganado un poco más de tiempo, era buena. Pero no han ganado tiempo y han vacado demasiados. Bueno. Es eso, es que no tenían... Lo está diciendo el PvM, están diciendo como que no tenían que pelear, que tenían que jugar de back and forth, ¿sabes? Unos van a hacer finish 3 personas y los otros no pelean, no hacen all-in, simplemente ganan tiempo. ¿Y qué vas? Se ha metido el Dardez super deep y el otro también se ha metido super deep y no ha hecho nada, no sé, ha sido un poco raro, la verdad. No, no han hecho suficiente tiempo, básicamente. O sea, Labra tiró Dash y ulti. Sí, por eso ha sido como muy pronto la entrada. Pero no ha ganado suficiente tiempo. Y el Dardez ha sido peor que el Labra, incluso. Porque el Labra gana tiempo en el aire y luego gana un poquito de tiempo. Mientras los otros están haciendo el super all-in finish. No está mal. No estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Pero claro, ha muerto Maman tan rápido que no ha valido para nada. No ha tirado buenos activos y ha sido GG, ¿sabes? Tal cual. Pero bueno, no está mal el game igual, ¿eh? No está mal. O sea, me ha gustado. Y me ha gustado la call arriesgada. Sinceramente, creo que era una buena call. Era una buena call. O sea, creo que les ha salido mal, pero no creo que fuera una mala call. Creo que han jugado peor
el Labra y Dardez creo que han troleado. Si no hubieran ganado. Tal cual, ¿eh? Creo que hubieran ganado. Pero bueno, de momento 2-0 para Sticks. Bastante bien, la verdad. Así que sigamos. Yo por mí que acabe 3-0 realmente para no irme a las tantas, ¿eh? O sea, me gusta el set realmente. No me importaría que se alargara un poco más si no fuera tan tarde, hijo puta. Pero... es que es eso, es que ahora hay esto. Falta un game más como mínimo, pero puede haber hasta 3 games más, loco. Y como está yendo el set, no es un set de 3-0 realmente. Podría estar pasando cualquier cosa. Este set no es de 3-0. Como se vaya a 5 games, tú, me cago en todo, ¿eh? Nada, otro día hasta las 5. No lo visualizo, no lo visualizo. Porque el que quiero que se vaya a 5 y que creo que va a ser muy interesante es el de Oni contra Levis. Yo creo que se va a estar muy guapo. Pero este está siendo también muy guapo, la verdad. O sea, es que al final son semifinales del Mundial, entonces es normal que sean guapas, ¿no? Pero... joder. ¿Qué pasará con la skin de Smite 1 cuando tengas Smite 2? Pues estarán en el Smite 1. Porque el Smite 1 no desaparece. ¿Que están con música o no? A realistic no están thing con when it música. comes at least to winning tournaments. No one's getting ganked tournament time, you know what I mean? And He does. I think it's a talking point for a very long time. If Lazarus doing well, team's doing well. If Lazarus not doing well, probably not going to win the game. And I think that's a little bit of a burden on him. I think it's hard to have that mantle, like, I have to do well, I have to do well. But when he does well, he looks amazing. I think he's been more consistent throughout the years of getting to that point of doing well. And I think when he's on characters that he likes to play or characters that he plays that are in meta, I think he is one of the best junglers in the league. Esta última serie falta más, que va que falta mucho más. Yep, I guess that's it. ¿Qué mecánicas crees que cambiarán en Smite 2? Teammate for what, 3 years? He got me into the league, and now I had to take him out in the quarterfinal. I feel kind of bad about that. I mean, I think we'll see about that. I think we play him in the quarterfinals. I mean, I'm sure that guy is either dead to me or my dual limit take care of him. He's against Souls. Yeah. I don't think I need to gank him. I think Coast got that under control. No me jodas, tío, la música, tío. Me la lían en un momento. Las skins de Smite 1 se quedan en Smite 1 y las skins de Smite 2 pues estarán en Smite 2, gente. Básicamente, porque son juegos distintos. Van a hacer que te puedas vincular las cuentas y para las skins del año 11 que sean cross-gen, que es cross-generación, porque es una upgrade de 2 generaciones de un Real Engine, esas las vas a tener en los 2 juegos a la vez. Cuando salga el 2, las tendrás en el 2 y en el 1 estarán mientras. Entonces al cambiar al 2 te vas a quedar en el 1. Yo voy a jugar ambos seguramente, Santillanas. Porque el 2 va a tener lo bueno del 1, solamente lo bueno del 1, no lo malo, pero por otra parte le faltará mucho contenido al principio. O sea, hasta que el 2 llegue a ser mucho más grande, ¿sabes lo que quiero decir? Le falta mucho contenido. Va a empezar con menos dioses, va a empezar con menos skins, con menos contenido en general, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer una serie, por ejemplo, de, yo qué sé, duelo abecedario, con 40 dioses me la acabo en un mes, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces yo seguiré haciendo mis duels y mis cosas, seguramente con Smite 1 y mis series en Smite 1, y luego en directo probablemente haga prácticamente siempre Smite 2 cuando salga, pero dentro de un año o más, a saber cuándo sale, quizá a finales de año o el año que viene, vete tú a saber cuándo sale, y entonces ahí pues seguramente hagamos más el tema Ranked Conquest, seguramente juguemos mucho más en directo de Smite 2, la verdad. Va a ser en marzo. No, en marzo sale una alfa cerrada. Una alfa cerrada no es nada. Y ni siquiera va a salir en marzo. Han puesto Spring 2024. Que eso puede ser de marzo a junio, prácticamente, ¿sabes? Ya, pero lo que digan y lo que luego pase, ya se verá, gente. O sea, no
Ni siquiera la información oficial está muy clara. Porque a lo mejor no lo ven claro y dicen, bueno, lo alargamos un poquito más, ¿sabes? Según cómo esté el estado del juego. Pensar que es una pre-alfa y pasará a alfa. O sea, es super early game. O sea, va a haber bugs a punta pala, irá mal todo, te tirará de partidas, o sea, seguramente sea desastroso, entre comillas, pero es que es una alfa. ¿Sabes? Pasarán cosas feas que no estamos viendo ahí en la cinemática, ¿sabes? Pero habrá bugs seguro. Ya. Es lo que pasa. ¿Alguien quiere que salga a tiempo o algo? ¿Alguien estaba quejándose por el tiempo o qué? No creo, Goto, que compitiera igualmente. Aunque lo petara ni nada. Yo haría mi contenido y mis cosas y ya está. A lo mejor participo en algún torneillo chill al principio y tal, porque guay, si hay torneos y tal, pues apetecerá darle un poquito, pero ya veremos. O sea, tampoco es mi prioridad, realmente, gente. No es mi prioridad. ¿A quién ve favorito? Pues los Ferrymen están jugando muy bien. Lo que pasa que, bueno, están pasando cositas. Y los Jade están jugando con miedo. Por eso creo que están saliéndole mejor a los Ferrymen. De momento no sabremos. Quizá gana el que gane el mundial es el que gane el próximo set, ¿eh? Según cómo estamos viendo las cosas. Por nada el mundo volverías a competir. Gente, no es que no compita porque no me gusta. Tenéis que diferenciar las cosas. Una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que tienes que hacer. O que, ¿sabes? O sea, a mí me gusta competir. Pero para competir tienes que entrenar y hacer otras cosas que no me gustan, por ejemplo. Y requiere mucho tiempo, que no me gusta tanto como crear contenido. Me gusta más, me divierte más crear contenido, estar aquí con vosotros o echándome unas rankeds que estar entrenando. Entrenar no es divertido, es aburrido. Aunque son partidas más interesantes, la gente normalmente no se toma ni siquiera suficientemente en serio los entrenos. Entonces, sí que es cierto que está jugando contra equipos buenos y demás, pero no hay suficiente compromiso por ninguna parte de nadie para que sea eso algo que disfrutes, ¿sabes? Lo haces porque tienes que hacerlo, básicamente. Claro, y en ese tiempo que estoy entrenando no estoy haciendo contenido, que es lo que más me gusta, estoy diciendo, ¿sabes? Entonces, si yo no tengo que entrenar y me tengo que echar un torneito de 4 horas, pues no me importaría. Y ni si no fueran todos los fines, porque si fueran todos los fines tampoco querría, ¿sabes? Porque yo descanso los fines normalmente, ya lo sabéis. Entonces... Polar Bear Mike is a legend. He's an icon here, and obviously you're proud of your son, but you're here at all of these events. I recognize you from every single LAN. Talk to me a little bit about, supporting your son through this endeavor. Well, it was a change when he decided to drop out of college and do this. So not a parent favorite, right? But it's been really awesome. Estos son los padres de PBM. PBM. A nice community of people, and the game is a lot of fun, and we are so proud of him. And over here? Yeah, I agree with Christine's sentiments. It's super exciting to come to these events, see so many people we interacted with online, see other parents, get to talk to the casters, see the staff. It's just a wonderful environment to be here. And so, one of the things that I've said about Mike, and I was talking right before we went live a little bit about it, Mike very obviously has strong leadership qualities, and that's something that I recognized from a very early point. When he was playing for Eager, I remember pulling him aside and saying, like, Warchi, tú eres Rivaldo, borracho y sin entrenar ganas. Pero el caso es que no te quieren en un equipo siendo Rivaldo, te echan, ¿sabes? Así que lo que hay. Give me the background on that. I think there's a fine line between leadership and stubbornness sometimes. And with growing up in a household of 3 boys, ¿Cuándo te pasas lutarse con una patada de control? Nunca. Aunque ya me pasa el Dark Souls 3, bueno, prácticamente me quedaba un DLC y poca cosa, pero... So I think you learn how to delegate, how to get your way, and how to manipulate people. He may have gotten some of those skills from her, though.
No, Gian, la cosa es, yo he hecho todo eso durante muchos años, pero decidí dejar de hacerlo y ya está. O sea, yo he hecho eso durante todo lo que he jugado, que ha sido desde la Season 2 o 1, de hecho, desde la Season 1 hasta la Season 6 quizá, competí. Pues suficiente, ¿sabes lo que quiero decir? O 6 o 7, no me acuerdo hasta cuál competí. Y ya está, ¿sabes? DLC te faltó la mitad, que va. Solo me faltaba el Señor de Ceniza y el DLC del hielo. A lo mejor no lo tengo subido en el canal, pero hecho está. No sé quién ha dado esa información, Santiago, pero no estoy al tanto. Life is about found family, and us here at Smite World Championship and Smite everything. That's really what it is. Mike is my brother that makes you guys extended family as well. So thank you so much for. ¿Tú hubieras cambiado el meta del Smite 1 teniendo en cuenta que el Competi murió? Yo creo que deberían verlo hecho. ¿De qué estamos hablando, Manuel? No entiendo nada. ¿Qué pasa aquí? Of Smite in the Smite World Championships, not only fans, Puto gato, no veo. Friends and family, and so much of that gathering now brings energy to the J Dragons. Unfortunately, after that, we have to break down what happens here in Game 2. Love and support from Mike's parents, and they're going to need more of it going into Game 3 because Hazer, this is one. Me he enterado, Carwi, tío. No sé. Alguien me lo ha dicho. Yeah, I think there's going to be one moment that we want to put particular focus on to here. It feels like we talked about in the first desk, the composure from the Jade Dragons, the comparison of the composure for the Ferryman and the composure for the Dragons, and I feel like we saw it again there. The game goes late, and it feels like the Ferrymen just calm down, take their time, and make the right decisions, and unfortunately for the Dragons, they go for a bit of a panic end call and get punished for it. And to highlight what he says, it's the Ferrymen don't do anything that's like that exciting in this game. A lot of it is just waiting for the Jade Dragons to kind of do something that puts them into position to be able to exploit it, and that's what these really good teams do. And it's why it's so hard to play against this Ferryman's team. A ver. A lot of times they're not making mistakes, and a lot of times if you do make a mistake, Pues no creo, Manuel, porque a lo mejor no era tan divertido, no lo sé. O sea, que no haya competido el año que viene no significa que el Mike tenga que ser una puta mierda en lo que todo el mundo se one-shotea, ¿no? O sea, no creo que eso sea la manera, ¿no? One deep breath and then play a perfect game of Smite because the Jade Dragons, they have the ability to do it, but the Styx Ferrymen are not going to overextend. They're not going to make that same level of call. The length of time that the players on the Jade Dragons have played have put them at the forefront of some iconic reverse sweeps. ¿Crees que habrán torneos caseros en el año 11 de Competi? Hombre, algunos torneos random habrá, pero ¿a quién le importarán? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, puede haber competiciones, pero no importa mucho, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, yo qué sé. La cosa es saber qué es lo que sacan de competición de Smite 2, eso será lo guay. A ver cuándo sale el juego, cuándo empiezan a sacar todo ese competitivo del que hablan, ¿sabes? Van 2-0, gente. De momento. PBM on the Aphrodite to kind of mitigate the threat of the Toth ultimate, right? If you've got the Afro ult as well as an Aegis, it's much more. Ahora escoge para qué Dios quiere la skin. No sé cómo va exactamente el tema de elegir skins. O lo hace hi-rez según rendimiento o lo que sea. Cámara que no se ve nada. No hay nada que ver. Nada que no te diga yo. Yo solo puedo jugar de manera casual, arena justa, así que se notan los modos aburridos sin daño y partidas largas. Que si no hay daño es porque la gente compra defensa, Manuel. No tiene nada que ver con que no haya daño. Que todo el mundo se compre daño y verás cómo la gente se mata de un hit. Pero si la gente se compra defensa es culpa de la gente. Si el modo de juego es aburrido es culpa de la gente, no del juego. Si la gente se juega una Nox en arena es culpa de ese tío. ¿Sabes lo que quiero decir, no?
oblige the J Dragons fans out. Yeah, we're That's gonna button one I up the think we'll jackets miss. Yeah. just a little bit further. Oh, that's a good one. Yeah. I like it. ¿Se han dejado los sofás como la silla a los gatos? No, porque tenemos un sofá anti-gatos. Que es un sofá con una tela que no se jode cuando la arañan. Fue la mejor inversión que he hecho cuando me compré el sofá, la verdad. Me valió como 300 o 400 euros más caro el sofá, solo por tener esa tela. Pero han pasado 5 años y pico y está intacto. O prácticamente intacto. Para tener gatos, ¿sabes? Sí, sí. Y encima, si se ensucia el sofá, se limpia. Le echas agua y se limpia y tal. No es el típico que se te queda manchado y ya está, hasta luego, ¿sabes? Vinieron unos sobrinos una vez a casa, todo pintarrejea la cara, ponen la cara ahí, ¡pa! En todo el sofá, toda la pintura ahí en el sofá. Dicen, me cago en mis muertos, tal, ¿sabes? Pero se limpió bien. The sign is enough. The sign is enough there. But I agree with you that Coast he's a superstar player, right? He's an impact player. He can go big. He has these moments, pop-off moments, and I want to see him get those. And one way I want to see him get those is going towards the crit build, which he still didn't go for in that game too. See if the hunter pick pairs nicely with the crit build. Before we get too far into picks and bans, Que no son sobrinos como tal, son primos, creo, algo así. No sé qué son exactamente, pero son niños, vaya. As a past player, are you taking it one game at a time, or are you looking at it more big picture? I mean, it's got to be one game at a time, and I like the change the J Dragons have made in this third game. I like taking that first pick slide. ¿Qué opinas de Ratón que saldrá en Smite? Pues no tengo ni idea, pero la verdad. ¿Cuántos gatos tienes? 2. It's just something you have to take away here. Aurora has shown that he wants to play it. He will play it every single game. And there's really not a ton of other gods in this spot that have shown that value like the Sobek has. But if you take the Sobek here, ¿Cuál es el dios que tiene que estar sí o sí o te rayarías? A mí me da igual, gente. Pero como no me saquen en Smite, no, o sea, como no me saquen el Agni o Smite 2, no lo juego. ¡Hijos de puta! It'll be neither. It'll be the Hachiman. Unfortunately, it looks like Thoth will have to remain on the sign for this game as well. Noting the J Dragons 3 bans here, taking away some picks from the powerful carries, but the story will continue to unfold. Por ahora no está confirmado Agni, ¿no, Ripazo? No, no creo que salga Agni en mucho tiempo, la verdad, porque Agni lo juega poca gente, ¿no? Y seguro que van por un poquito de por popularidad y por picks más nuevos y cosas de esas, ¿no? Yo creo que por popularidad sacarán. Lo que Agni salió muy pronto en el game. O sea, yo cuando entré, no sé si estaba ya o tardó poco en salir, ¿eh? No sé cuándo salió Agni, la verdad. Este gato se llama Sora. Not on the second pick side as the crowd wants us to see, but skip the Athena ban on the first pick side and you get one more target. Yo entré en la Closet Beta. La alfa no la probé. They deny him the top as well this time, but what they don't deny is the Sobek, the only god Aurora has played so far this event, and he just gets it every single time. Question is, Trelly. Si se hace popular es full super como Big Villa. No creo que sea por popularidad como tal, pero seguro que influye la popularidad, gente. Pensar que, ¿por qué creéis que salen tantas skins de Nith? ¿O por qué salen tantas skins de yo qué sé, ¿no? De Afrodita. Pues porque se venden, porque se juegan mucho, ¿sabes? Son picks que se juegan mucho y ya está. ¿Cuántas Legacy Gems tendrá Warchi? Buena pregunta, porque encima me compraré eso para tener el doble. Mike, do you want to play it? Also no. So that's where we're at currently. They knew this was coming. Not necessarily knew the Maman was going to come through. Of course, they want to take that away from Dardes. It makes a lot of sense. I wasn't the biggest fan of the Maman in mid, but Dardes. Casi eso. Un C con los 44 mesazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thanks so much. Over to Sino is definitely not a bad option, but we got to see the adaptation here. I mean, the J Dragons. They could cook up something different. The Yemoja was actually really nice for Mike in game number 1, but it still wasn't enough. Whoa! And we get to see the chalk. Wow. There was a sign. I saw a chalk sign earlier. Was that the mask? Yeah, the very scary one. That fan is very happy. Talk to me about the chalk.
the Chalk is an interesting pick. It's not the high value pick, but it seems like the Dragons have thrown value out the window. They just want to pick the gods that they think can be valuable for them, and that Chalk shows a lot of value in that laning phase. Sí, Loki tiene 1 millón también, la verdad. Nith, Tana se juega bastante, Ra. No se ha visto Ra, pero Ra tiene que salir 100%, ¿no? Es un pick muy básico, muy fácil. Pero no se ha visto nada de Ra, ¿no? En el tráiler ni nada. Pero tiene que salir 100% el Ra. Raro sería que no saliera, ¿no? Qué gracioso soy. Estoy tapando un Chuck, por cierto. Baskin to show you what else he's got. He's played the Amaterasu as well, so maybe they'll double target ban, but no, they opt to take away this Shibalanke from Cyclone Spin. My man was rowing. That was some good row form. Esta sesión de Smite no nos importa a nadie. Se ha visto súper plana, todos esperando en Smite 2. Manuel, no pongas palabras en la boca de las que nadie ha dicho. O sea, el Smite 2 aún le queda muchísimo. Y esta season tiene muy buena pinta. O sea, tiene teleports, tiene nuevos activos, se podrán mejorar. O sea, literalmente Smite 2 es algo que va a ir llegando. O sea, literalmente yo tengo mucho hype por la próxima season y evidentemente hype por Smite 2, pero no espero que Smite 2 al salir, ni siquiera cuando salga como beta, sea algo como que digas, Dios, queda mucho trabajo, gente. Mucho trabajo. Cuando salga como alfa, será probarlo, ir testeándolo y disfrutarlo. Pero ya digo que le quedará mucho trabajo, gente, mucho trabajo. No hay que volverse locos, hay que hypearse. Y lo bueno que tiene es que creo que es algo con muy buena proyección y mola mucho, ¿sabes? Tiene muy buena proyección a nivel de darle más futuro al propio Smite. Y eso mola mucho, ¿sabes? Pero vamos, no es como que de repente salga y pum, ¿sabes? Preferred the Ganesh anyway. Yes, I did. Assuming that Mike wouldn't go to the Ganesh. However, Trelly, Mike does go to the Ganesh and the Dragons. Entonces, ¿por qué ya están haciendo modelado de las skins? Porque va a salir y tienen que ir preparando content. O sea, el Smite está, existe, el Smite 2. Lo han enseñado. Pero me refiero, una cosa es que le hayan enseñado y que salga, y otra cosa es que esté en su esplendor, ¿sabes? O que tenga muchos dioses, o que tenga muchas skins. No, le faltará mucho content, gente. Cuando saldrá, imaginaos que tenga 30, 40 dioses cuando salga, gente, en beta. Decían que iban a sacar media de 2 dioses, querían portear 2 dioses al mes de Smite 1 a Smite 2. Significa 24 al año, gente. Imaginaos que ahora hay 10, 12, más 24, 36. Imaginamos 36 o 40, ¿vale? A final de año, porque tengan más, que tengan 15 o 20 ahora, no sé cuántos tendrán, ¿vale? Van a tardar un año en sacar 24 de ese más y habrá 40. ¿Sabes lo que quiero decir? Y en Smite hay 130 y pico dioses, tío. O 120 y pico, no sé ni cuántos tienen, muchísimos. So it's going to be risky for the Ferrymen. Those core 3, the divers, are going to be very important in this match. Absolutely, yeah. And the last pick locked in, Thor solo. I feel like we haven't seen much of this out of Baskin, not in the last little while anyway. It feels like the Ferrymen are going through like a flowchart here. They've played so. ¿Cómo le gusta a los Ferrymen el diveo, ¿Cómo le gustan a los Ferrymen los diveos locos, And I want to say that this Thor solo may be a bit slept on right now, right? The build that has been sort of popping up has been the Warrior's Axe into the Jotun's Vigor and the Glad Shield. You have to go that on the tankier Warriors. It's a little bit risky. Tú sabes que el hecho de que saquen Smite 2 es que ya vieron que el motor es súper obsoleto para el juego. Evidentemente, Bunny, pero eso lo sabemos desde hace 1000 años. Pensar que es un motor gráfico de 2008 han dicho antes o algo así. No sé, o sea, evidentemente tenían que cambiarlo, gente. El Unreal Engine 3 está viejardo, cabrón. O sea, hace tiempo que sabemos que está viejo. Lo que pasa que ahora han decidido es que ya era viejo cuando salió Smite, prácticamente, porque salió Smite y a los pocos años ya salió el Unreal 4, que era mucho mejor que el 3. Y ahora vamos por el 5, gente. Y esto va a ser en 5. Y 5 tiene una proyección del copón, ¿sabes? También. O sea, que es algo muy tocho, tío. He can burn the set, he can burn the Maman, he can burn the Thor, and with that Serket peeling, the Ganesh peeling, it's a risky dive for them, but I mean... Sí, es tal cual, es de Play 2 a Play 5 el salto. Ahora se juega el mejor 5, a partir de semis sí. ¿Como cuánto tiempo queda hoy? Un montón a casi, un montón. Por lo menos 4 horitas más, yo creo.
Solo va a salir un dios en esta Season 11. Eso está confirmado en algún lado. O sea, sé que iba a salir Nut, pero solo va a salir Nut. El 2 me da las vibes de Paragon, no sé por qué. Bueno, porque a lo mejor los números o lo que sea estéticamente te parecen similares, pero realmente a mí no me parecen nada parecido al Paragon, ¿eh? O sea, yo lo he visto cuando lo he estado viendo y yo he jugado al Paragon y no me dan nada las vibes de Paragon, la verdad. Pero bueno, habrá que probarlo, a ver qué tal son las mecánicas, qué tal es la movilidad, que es lo que más me interesa. Y ya veremos, ¿no? Algunos dioses serán exclusivos de Smite 2, ¿no? Seguramente saquen en dioses en Smite 2 que no saquen en Smite 1, sí. Es lo que tiene sentido. Porque tienen que ir porteando, pero también tienen que sacarnos chicha, contenido nuevo, ¿no? Que nos haga hype por querer ir al 2. Yo creo que eso estará guay. Pero a lo mejor sacan dioses en... Sí, yo creo que seguirán sacando dioses en el 1, ¿no? Me suena raro que no, pero no lo sé, la verdad. No me he enterado de eso. El que haya más de 2 relics es un poco loco, ¿no? Bueno, el tema de los ítems activos pues tendrán sus utilidades y habrá gente que use los ítems activos, gente que use los pasivos y cada uno tendrán sus ventajas y sus desventajas. Han dicho 5 dioses para el 2, GK de la primera, pues mira. Paragon no sé si usa el 5 o el 4, la verdad. ¿Crees que después de 2 años la gente solo juega en Smite 2? No lo puedo saber. Dependerá de cómo guste el Smite 2 realmente. A lo mejor hay muchos juegos que siguen coexistiendo a día de hoy y tienes el 1 y el 2 y se siguen jugando los dos. Y hay una gente que juega al 2 porque le gusta el 2 y hay gente que solo es cool y le gusta el 1 y juega al 1. Entonces, no se sabe. Hay mucha gente que juega a las partes 1, ¿no? Se sigue jugando Age of Empires 2, gente. En Day, ¿no? Could be pretty massive if that, the double tap, is able to connect. Baskin was just a little off the mark there, but once you have the wall online, once it becomes part of the conversation, Nika is going to have to be worried if Sino shows face on the right-hand side. Pero nos vale, Knack. No tiene sentido, pero lo compramos. Sí, y el Counter 2. O sea, y el Counter 2 en este caso es el... No es como el Smite, porque el Counter 2 ha hecho que desaparezca el CSGO, porque es una versión mejorada simplemente del CSGO. No es un juego nuevo real, ¿sabes? El Counter 2. Todo se mantiene, todo es lo mismo. ¿Sabes lo que quiero decir? Madre baby con los 25, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Ya pasamos los 2 años y sigo sin mi camiseta. Saludos. Y lo que te queda. Andre baby. Y lo que te queda. Bueno, le puedo ganar la presión a una sola en la dúo, baneándola. Si en Smite 2 es tan bueno, ¿por qué no está Aragne? Precisamente es tan bueno porque no está Aragne. Aunque nadie ha dicho que esté o que no esté, pero yo la verdad espero que no esté. No, pero es que simplemente no hay port posible del 3 al 5. O sea, es más costoso hacer un port del 3 al 5 que hacer el 5, o sea, que hacerlo en 5 de nuevo directamente. Es mucho mejor hacerlo directamente de nuevo todo. ¿Por qué eres hater de Aragne? No soy hater de Aragne, la verdad. Solo es que es un pick de mierda. Pero sin odio ninguno, ¿eh? Agi con Sobek, bueno. Hay gente que le gusta trolear en Ranked, ¿no? Pues a este tío le gusta trolear en la semifinal del mundo. ¿Y por qué Aragne es una mierda? Es un pick súper previsible, solo tiene una opción y es tirar para adelante y no es muy buena igualmente.
Oye, gato, tío, eres muy pesado. Venga, pasa. Solo es una opción y es tirar para adelante. No tiene ninguna otra opción. Y dices, pues anda para atrás, ya, pero así no pegas a la gente. En Lowell es mejor porque la gente no sabe jugar y pelea o intenta boxear a un aracne en vez de solo huir. Y ya está. Uf, qué buen play de Lasbra. If the knockup connects from Sino, there's enough damage at play that maybe you could deal with Lazarus. He's already used some of his mobility just previously, but good ultimate from Lazarus, not only for the CC immunity, but just to fully avoid. No, la antigua Aracne era peor todavía, porque tenía en su ulti una skill que tiene a Sylvanus en su 3. Nunca se sabe, Twitch, nunca se sabe. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Muchas gracias, pensados, cracks. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias, tío. Mi pequeña aportación en estos mundiales a por Smite 2. Muchas gracias, crack. ¿Puedes decir que la araña es la más fácil de los dioses? No exactamente. Porque que el hecho de que sea malo no lo hace más fácil. O sea, yo que sé, Nemesis es bastante fácil de jugar, un Thanatos es bastante fácil de jugar, ¿sabes? Pero no lo hace... No lo hace más bueno que otros, el hecho de que sea fácil. Big deal de jugar set, creo yo. Eso cree todo el mundo, la verdad. Yo es que juego mucho set, entonces no me lo parece, pero realmente, bueno, a nivel de dificultad supongo que es más difícil que otros. No lo sé, yo creo que se equivocan, Esteban. Diego, ¿qué ha sido eso? No sé si tiene uno crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Alguien sí que lo juega Zimbito. Antes o sea, lo jugó el Tick, por ejemplo, el Humbats. Y es un buen jungla. Humbats. Casi le corta el dash, Le llega a cortar el dash a Evaporis y tiene que tirar bits. ¿Crees que Smite 2 tenga posibilidad de llegar a nivel de LoL? No lo creo. LoL es demasiado grande. Solo con que llegue a ser más que Smite 1, yo creo que tendrían que estar súper contentos. Evidentemente, ojalá fuera tan grande como el LoL, pero... Suena difícil. Suena difícil. Ojalá, Ojalá. Pero suena difícil. Más que Dota, Dota es gigante también, Es que Dota es gigante. Es muy grande Dota. No será grande por el motor. El tema es que Smite... El caso es que Smite todos sabemos que es un juegazo, gente. Siempre nos quejamos de que pues, no hay gente en Smite y que no hay gente en Smite y aunque sea el mejor juego del mundo y todos lo amamos, pero no hay gente y con lo bueno que es el juego, porque el LoL que es una mierda tal, pues... Porque es un juego que tiene 10 años, gente, pero con un juego nuevo, fresco, que tiene lo que tiene el que tiene 10 años, pero es nuevo, puede atraer a un gran público también, ¿sabes? Porque es lo fresco de ser un juego nuevo con lo viejo de la experiencia que tienen sobre el juego ya y todo el conocimiento, ¿no? ¿Sabía lo de Smite 2 antes de la filtración al anuncio? Lo sé de hace mucho tiempo, gente. Pero no se podía decir nada porque hay un contrato y no puedes decir nada, ¿sabes? Básicamente. ¿Cuál era el sentido de saberlo? Como creador de contenido, pues te dicen cosas, tío. Y ya está. No, el sentido es, pues, que ayudes, que des feedback también y cosas así. ¿Por qué tienes un contrato y de qué? Es un contrato de no disclosure.
Básicamente te dicen, oye, firma este contrato. Y es un contrato de que no puedes revelar información. Y dices, pues lo voy a firmar, a ver qué me dicen. Y te lo dicen. Y dices, hostia, pues está guapo, no voy a revelarlo, porque firma un contrato. Y ya está. Básicamente. Así funcionan los contratos. Podrías no firmar el contrato y no tener la información. Así es. Pero... ¿desde hace cuánto lo sabías? No puedo decírtelo. Por contrato. It feels like it's a moot point to talk about the early game when you're talking about the ferryman. That's not what they're playing for. No, then what are we going to do for the next 20 minutes while we wait for him? Maybe talk about the dragons or talk about Coast right now. It's taking a little bit of damage. EI Jutsu gets a stun. That's where we need to see it. And you had already mentioned it. You talked yourself into it, at least. Dragons getting aggressive. ¿Qué hiciste cuando fuiste Olympian? Pues la verdad es que lo que haces como Olympian es ayudar a la comunidad y ya está. O sea, ayudar a hi-rez con la comunidad. Coges feedback de la comunidad y das información, aportas información a lo... a hi-rez. Y básicamente dice, pues esto a la comunidad le gusta, o les parece que este ítem está roto, o tal, o no hay mucha toxicidad, o yo qué sé, o este ítem no está gustando, o este dios está muy roto. Coges ese feedback y tú se lo das a hi-rez y ya está. ¿Y lo hiciste? Sí, claro, pero es que fui Olympian hace años ya, hace muchos años. ¿Sí existiendo esa figura Olympian? Sí, creo que hay Olympians aún. Lo que pasa es que yo ya no me presenté a Olympian. Yo estuve un año. ¡Hostia! Ha pasado 10 minutos para que pase algo este game, gente. 10 minutos, cabrón. Now look inside. I mean, he's free roaming in the jungle. There's not a lot for him to go to, but he's free roaming. What a first blood, man. Instant delete button. Now we see where Ya jugó ni contra Levis, no. Después de este set toca el contest cosplay y después toca ese set. Lo que pasa es que este set podría irse a 3-0 tranquilamente por cómo está desarrollándose. Porque no aporta mucho los Dragons, la verdad. No están jugando, están como muy AFK, ¿sabes? Ya veremos qué pasa late, pero está muy AFK. Esto va a ser un 3-0 que duró como un 3-2. Un poco sí. Un 3-0 bastante largo, sí. Literalmente, este set ha empezado a las 7, ¿no? Acabará que a las 10:30. Joder. Pues vaya. Un poco más tarde incluso. A lo mejor más tarde, ¿sabes? High DPS, no confirmation on objective on either side means coin tosses are just that in this game. Totem over to Nika. Crowd's hype about it. Ya, te invito, pero la gente juega al LoL, ¿sabes lo que quiero decir? Y el LoL también te tienes que mantener informado y al loro. La cosa es que te guste el juego. Y ahora mismo Smite no atrae a nadie, gente, es lo que decimos, ¿vale? Smite ahora mismo no atrae a nadie. ¿Por qué? Porque es un juego viejo. ¿Por qué vas a ir a un juego viejo? Pero te sale Smite 2, que es un juego que atractivamente, o sea, que estéticamente es atractivo y, coño, es un MOBA que tiene mucha trayectoria. O sea, Smite es un MOBA con mucha trayectoria. Entonces la parte 2 simplemente es como la evolución de ese MOBA, que encima, si tú eres un tío que no ha jugado nunca en Smite o no ha jugado mucho en Smite, de repente entras y es un juego con 30-40 dioses. Coño, 30-40 dioses en un MOBA te los puedes aprender relativamente fácil. En cambio, tú entras en Smite con 130 dioses y dices, pues no me lo aprendo ni flipando. Y dices, en el LoL la gente entra al LoL y tiene más personajes todavía ya, pero el LoL entras por tus amigos, porque es la moda, porque es el juego famoso. No porque realmente sea fácil entrar a él, ¿sabes? Entonces, en este a lo mejor ahora la gente se pone a jugar con sus amigos porque está guapo y es nuevo, tal, y entonces vuelven a pillar el rollo, ¿sabes? Yo creo el LoL por Arcane. En Smite es fácil de aprender, sí. Lo que pasa que el único problema que hay realmente con la parte de Smite 2 y que sea realmente una segunda parte es que aunque vengan jugadores nuevos, hay jugadores con mucha experiencia ya en el 1, ¿sabes? Entonces va a ser bastante distinto en cualquier caso, ¿sabes? Uf, ahí no muere, ¿eh? Y va a explotar ahí, ¿eh? Paul la ha explotado, cuidado. Guau, qué bueno el Baskin ahí, cabrón.
Ha explotado ahí en el pole y no se podía curar y se ha tenido que ir, ¿eh? Por explotar el veneno. Suri, que estás por aquí, Marios está en tu equipo. Ya tienes un amigo que quiere que juegue King Arthur Attack Speed. Que el Torrela solo está muy bien, Thor solo, la verdad. Pues dan cosas, mojito. Esa es la cosa. O sea, a pesar de que sea un juego nuevo, van a dar cosas en... Van a dar cosas en Smite 2. Según lo que hayas jugado, por tus achievements, por las gemas que hayas comprado y por no sé qué mierdas, te van a dar cosas gratis. Varias skins, además, y mantendrás algunas cosas también de la cuenta, como algunos marquitos, en plan, de maestrías y todo eso. O sea, supongo que las maestrías se resetearán, pero lo que tendrás es como a lo mejor si tenías antes 9 estrellitas, pues te dirán que tenías 9 estrellitas antes, yo qué sé. No sé cómo irá exactamente eso, la verdad. Y además, en las gemas estarán las Legacy Gems, que te darán hasta un 50% de descuento usando esas gemas como parte del pago de las nuevas cosas que están por salir. O sea que todo te saldrá más barato. Es todas las gemas que has gastado a lo largo de los años. Todas las gemas. Se convertirán en Legacy Gems y esas las pasarás allá. Pero solo sirven para el 50% de las compras y no de todas las compras. Y solo para el 50% de la compra. Es decir, es como tener cupón del 50% de descuento por usar esa gema. Imaginaos que vale 600 gemas, puedes usar 300 de las Legacy y 300 normales. Mi pregunta es, ¿quién pidió Smite 2? Pues el juego lo pide a gritos. Claro. Básicamente. La curva de aprendizaje de los mobs abruma. Por eso mismo, que salga el 2 hace que la curva sea mucho más sencilla. Porque además esa curva ahora existirá para mucha gente. Aunque no tengas que aprender los dioses, el tema de la forma de buildear y todo eso, aunque no tengas que aprenderte 4 habilidades de un dios, que es totalmente irrelevante, tendrás que aprender cómo buildear bien, o qué hacerte, o inventarte builds, o hacer lo que te salga a los cojones, ¿sabes? Y Mangel, muchas gracias, tío, por los 2 mesazos. Dice, saludo Warchi, gracias por enseñarme a jugar. Ya llevo en este game 4 años. Muchas gracias, crack. Muchas gracias. ¿Qué ha sido de Dilo? Pues jugar al Fortnite. No será muy... Tenéis que tener en cuenta, gente, que no está mal. Que no está nada mal. ¿Sabes? Claro, Chepe. Que seguro que hacen una buena campaña publicitaria. O sea, tontos no son tampoco. Pero lo harán en el momento en el que salga. ¿Sabes lo que quiero decir? No cuando esté en alfa o en beta. Probablemente sea para el launch, ¿no? O quizá para open beta, maybe. No lo sé. Pero tendrán que hacer eso cuando el juego ya esté muy pulido. No en el alfa dices, oye, ha salido Smite 2 tal. Vale, pues venga ahora, pum. Y hay 10 dioses. ¿Sabes? Y dices, sí, claro. Gran campaña publicitaria para un juego de 10 dioses. ¿Sabes? Que está ahí aún por empezar. Yo creo que es eso. ¿Y este tren del hype? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Esto es tren del hype de hi-rez o qué? Esto no me... Pues esta mierda, cabrón. Fuera de aquí. ¿Crees que Willy lo jugará? Hombre, yo supongo que lo probará. Lo que pasa que se ve que el otro día vio en directo el... Bueno, no sé si en directo, pero vio el tráiler. Y se ve que me dijeron que lo ancló incluso. En plan, ya he visto el tráiler. Como un comentario anclado, porque la gente no paraba de preguntarle. ¿En serio? ¿En serio? Nah. O sea, había salido todo bien hasta ese double tap, ¿sabes?
making it happen there. Love the play from Lazra to isolate Aurora, but his basket stuck around too long. Taken down, and now you've got Nika. You could make Nika se ha cargado el basket. still not a lot of utility in the base Nice. to work with. But you get another kill. You Bueno, ahora al menos hay partida, gente. Parece que hay acción, ¿no? No veas tú. Va, se llevan el piro de gratis, vaya acción, tú. and about as dead even as you can get. This Pyromancer going to help out very slightly, but admittedly overall making things even. Now Runic Bomb on both sides. The Jade Dragons needed to give that one up. Just weren't ready, didn't realize it was pulled. Seemed like they were going to rotate through, look for that defense. Six Ferryman just much too fast on neutral objective. Amon Rashid, by the way, that's just what. Se llevan piro y a lo mejor se llevan hasta la gol, tío. Es que están como regalando mucho, ¿no? Los Jade. No paran de regalar cosas. Pero bueno, aquí esta lucha les ha salido bastante bien, ¿eh? Poca broma. Y Saino se ha hecho la Maman con un breastplate, ¿eh? ¿Con qué pick le viene bien a la Serrated? Con prácticamente todos. La Serrated es un muy buen ítem. Te lo puedes hacer con casi todos y es buen ítem. Porque te da Movement Speed, que eso para los junglas va bien, y te da Lifesteal, que también va bien. Si se va este set 3-2 vas a terminar a las 7 de la mañana. Lo sé. Pero no voy a terminar a las 7 de la mañana. Porque me habré dormido antes. A lo mejor el streaming acaba esa hora. Me pongo una alarma, más o menos cada media hora, y me pongo aquí a dormir en la mesa. Pero tal cual, ¿eh? Obori por fin se hace críticos, sí. Le ha costado, hacer la build de críticos, tío. Y mira que es la buena para hacer objetivos. Y teniendo un Merlin, vale la pena mucho. No lo sé. Capo, no lo sé. La cosa es... Nadie lo sabe. Esa es la realidad. O sea, yo no lo sé igual que nadie lo sabe. No es que tenga que ser sincero o no sincero. Literalmente es imposible saber si va a tener tanta repercusión. Probablemente no. Lo más sencillo es opinar que Smite 2 va a estar bien, va a ser un juego que va a estar chulo, que va a tener más público que el que tiene actualmente Smite 1, y ya está. Y aguantará otros 10 años más. Y hemos alargado el Smite, pues 10 años más. Y luego saldrá el Smite 3. No pasa nada. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Nada, muchas gracias, 3 mesados, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. Los amigos este año se han retrasado mucho más que otros años. Están yendo con la calma, sí. Ese cada día le sacan una cinemática en Smite 2. No lo sé. En VR, yo lo dije el otro día, imaginaos en VR, tío, el Smite. Eso sí que molaría, ¿eh? Martillo de toro. Voy al cielo. Caigo ahí encima de esa gente. ¡Guau! Curioso, curioso. Voy a tirar el 3 de toro. ¡Ah! ¿Dónde estoy, hijos de puta? ¡No veo nada! Hostia. Te pones a dar vuelta como un trompo, ¿sabes? ¿Qué coño pasa? ¿Dónde estoy? ¡Ah, martillo! ¡Mierda! Ese es de mi equipo. ¿Qué VR ha triunfado? Ninguno, pero porque el VR tiene varios problemas, gente. El VR tiene un problema muy serio. Y es que para poder jugar VR, de base ya tienes que tener un pepino PC y comprarte un casco de VR que también vale un pastizal. ¿Sabes? Así que, imagínate. Ya no, Isaac. Ya no. Le da para ser una Smith, pero se basa a la lámpara. Sí, sí, tal cual. Te ultea Heim, ya ves. Y te vas al Valhalla, no al Valheim, ¿eh? Directamente te mueres ahí.
might be punished because of it. At least a little bit of damage thrown his way shows that the Ferrymen aren't going to let anything lie. It's so difficult for the Jade Dragons to choose when to all and initiate because of the mobility of Baskin. Pero molaría, ¿eh? Molaría o no. O sea, no nos lo podemos imaginar porque no existe un VR real para que eso pueda pasar, pero molaría un montón. 4K abajo los Jade. ¿Cómo va a salir esto, gente? No se sabe. There's Aurora locked down. Split fight. Paul takes a lot of his health. Forced to fall back into the tier 1, halfway down already. Same for Aurora. Dharmic Pillars drop down onto Baskin and Cyclone. Qué random, ¿no? Esa ulti del PBM. O sea, para asegurar eso. A ver, es pasta. Está bien, pasta y experiencia, pero es rareta, ¿no? Esa ulti. A ver, tampoco tienen nada que perder, ¿no? Aquí. Oye, está intensa esta partida, me lo parece, gente. Does cost him a bit in that engagement. The Jade Dragons burn through Paul's beads, so for the next 2 minutes, Paul likely to play a little bit safer. Tienen mucho poke con el Merlin y demás. Ojo, se viene Fire, ¿eh? They've got no chill, Gore. It's the Fire Giant, and it's going pretty quick. Already halfway down, Nika's here. So is PBM, but you need something to secure it if you're the Dragons up in the sky. Goes Baskin, and he's only got 2 to control right now. Dunks off to the right. Fire Giant still getting. A ver qué pasa. Aquí están pasando muchas cosas, ¿eh? Lo que está pasando principalmente es que Nika muere, Labra también está 1 de vida. Están todos... Bueno, se hacen el Fire de gratis. Vaya lucha más desastrosa por parte de los Jade, ¿eh? From Cyclone's bin, 3-man knockup from Sido. The Jade Dragons and Nika couldn't move. Everyone in the Fire Giant pit. Es que, o sea, unos hacen el reset con el vaqueo, literalmente, han vaqueado y han hecho reset, y los otros se quedan farmeando y luego te hacen el Fire de gratis, porque no has reseteado, cabrón, ¿sabes? Defense though, maybe highlighted a little bit a while ago. Nika's going to be back in 20. Are we looking at any chance at a tier 2, or are you just falling back to Phoenix line if you're the Dragons? I mean, I read the book wrong. I thought we were talking about Phoenix right there. Nika's still 10 seconds out from respawn instead. Splitting the map. The Jade Dragons forced to defend against the Titan. Use it to distract with Styx Ferryman. Knock down a tier 2 for free. Head back to base, spend the gold, collect more on map. The Jade Dragons need to do something now. Van a hacer la gol los Jade aquí. Está muy bien esta gol, la verdad. Tienen que hacerla rápido. Tienen daño, ¿eh? La verdad. Lo bueno es que Merlin va a tener starter si no lo tiene ya. No lo tiene, así que va a tener starter. Luego, el Hachi se ha comprado el starter ya. Van a tener daño, van a tener cositas ya. Y tienen una defensa muy buena con Merlin, por lo cual no es fácil de asediar, ¿eh? Lo que pasa es que el Istar es muy buena para asediar también. Y por ejemplo, el combo Set Maman no es tan bueno para asediar, ¿eh? ¿Qué opinas de Morgana como mid? Me parece un buen pick, Morgana medio. Pasa, ahora mismo no se está usando mucho, pero realmente no es un mal pick, ¿eh? Labra necesita farm, necesita 400 de pasta para acabarse el starter todavía. Hunkering down and extending this game for a good long while. It's on the Styx Ferryman to figure out where they can open up the map. Advantages in maybe 1v1 if you get Sino line up against Lazarus somewhere else on map. Amon Brigitte seems to be real powerful there. So maybe it's a split push attempt, 4-1, 3-2 perhaps. Holding on, Paul, Sino, Cyclone, Aurora. Qué buen silencio de PBM, tío. Ahí están ganando tiempo, la verdad. Simplemente están ganando tiempo, ¿eh? Y está muy bien. ¡Hostia! ¡Un sub! Hablex, con lo tienes a crack. Dice, ni siquiera miro Twitch ni juego Smite, pero he venido a darte mi Prime. Pues me alegro, tío. Muchas gracias, crack. Pues me alegro, crack. Out. Nika, as we play careful around this block. Aurora finds it around the wall, drifts it, but the wall from Baskin blocks it out. Baskin as well, under the tier 1, takes a few shots up into the sky. But his team's fallen back. He has to instantly dunk down with such utility, ripped away from the Ferryman Dragons. Maybe a small opening. It's going to be a Pyromancer. Oye, están locos tirando para adelante, fijaos. They're starting to move forward. They recognize they've got the Ferryman on the back foot.
¿Pero qué pasa? ¿Por qué se han vuelto tan locos como diciendo... No sé qué mierda de engage, ¿no? No veo nada con el gato, pero... Y muere. Lo que no entiendo para nada es por qué forzar esta pelea contra Fire Giant, gente. Es que no entiendo nada, tío. ¿Y por qué tengo todo el rato gatos encima de la puta cara, tío? Cuando no es un gato es otro. If anyone's going to be anything tanky, it's got to be all Lazra. You got to step in, you got to do something. This Phoenix is not the defense they want to mount. They're going to go ahead, relinquish it, let it go, let the Ferryman fall back. The power play comes to an end. But now you've got the Ferryman with the Ya, Torgastovich ulti y dice, vale, vamos a hacerle focus al solo laner. Un plan sin fisuras, la verdad. ¿Sabes? Contra una Maman set. Hagámosle focus al toro. Claro que sí. Is the inability to stop Sino. We're seeing Nika go into the fight, go up into the ultimate, and Sino says, I'll hide in your shadow. Es que una toma de decisiones bastante lamentable por parte de Jade, ¿eh? O sea, creo que podían jugar a defender tranquilo y defender ese fight sin problema. Y han troleado mucho. Y ahora pues no sé. No sé qué van a hacer, la verdad. Le han tirado 17 ultis al Baskin y el Baskin en plan... Estoy al 80% de la vida, colega. ¿Sabes? ¿Qué ha sido eso? Un tadeo. Un sub. 234, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. Si gana esto Ferryman, gente, tendremos a Paul en su quinta final consecutiva. Holy. De las cuales ha ganado 2. 6-3, 30 minutes, enhanced Fire Giant, 8,000 gold, all in favor of the Ferryman right now. Trying to control the pace of the fight. Fire Giant Myth, I want to know, around this bit. Dragons, it's enhanced. Entonces tiene que poner claro aquí, papá. Sí, 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 tal cual. Pues no tengo ni idea, la verdad, de la calidad. Que es Dark. Normal, supongo, de camiseta de eSports. Pues ya ganó un mundial, pues ha ganado 2 mundiales. ¿Qué pasó con Hardcore? Perdieron ya los Kings ayer. Ahora solo pueden ser tricampeones el Paul o Adapting. Y si no, ya habrá algunos bicampeones, pero tricampeones no. Buen daño de Vaporis, la verdad. Finally getting some damage online, finally hitting. It might not be high on the charts, but a lot of that came from those few autos. Stray crits can go a long way, and if Coast can finish up that Deathbringer in 6th slot, all of a sudden those stray auto attacks that connect with Sino might just knock him down. Jade Dragon still waiting on some significant power spikes. Recipe still 6-slotted for Dardes, as well as Nika. There's a lot of itemization on the board there for the Jade Dragon, so extending the game has got to be the name of the game. Which is why I'm surprised to see them show so much presence in the Fire Giant pit itself. I figured push out some waves, let the Ferryman have. La verdad es que están defendiendo muy bien los Ferrymen esto, ¿eh? Es que Ganesha es un pick muy bueno, gente. Buah, Maman está en un muy buena posición, ¿eh? Para buscar ahí un piqueo. Sino Blink y no ha conseguido nada, ¿eh? Está bien. Y es que Merlin mete un zoneo demencial, ¿eh? Merlin mete un zoneo muy bestia, gente. Y eso que el Chuck todavía no tiene ni la anticrítico, que se lo tiene que comprar ahora. Ha conseguido ya los críticos del Deathbringer el Vaporis, así que va a meter buenos leñazos ya. Y el Sobek tiene anticríticos, no lleva anticríticos Sobek, ¿eh? Nadie lleva anticríticos por parte de
de los Ferrymen, ¿no? Eso puede ser muy peligroso. Mírate ese crítico, 2.89 el primer básico, ¿eh? Teniendo Executioner, significa que el tercero a lo mejor le mete 400, ¿sabes? Right now, Nika takes half his health trying to go for the Pyromancer Baskin into the sky. Where is he going to dunk? Who's he looking for? And is it going to be Nika already low? And it is dunked down in the mid, shielding great, keeps him alive. Está la cosa igualada, ¿eh? Aquí. Disengage is good, but he's running. Buen zoneo. Nika va a acabar muerto. Sí. Madre mía. Si ahí el Vaporis hubiera pegado un par de básicos más, tío, le hubiera partido la cara, ¿eh? Tienen ventaja los otros ahora mismo de gente, pero es peligroso igualmente, ¿eh? Es peligroso igualmente. Y el Chuck tiene TP. Así que si ganan un poco de tiempo, si retrasan un poco la cosa, puede acabar llegando el Chuck, ¿eh? Los otros tienen que forzar Fire pelea, pero es peligroso eso también. ¿Van a defender? No, se la suda. Regalan el Fire. No quieren jugársela. Prefieren simplemente defender y ya está. Tienen muy buena defensa igualmente. Ahora con Chuck zoneando con la de esto, con la lluvia y tal. Pero ahora los otros pueden hacer un buen split push. Tienen muy buen split push. Pero Merlin es de los mejores defendiendo, ¿eh? Eso Oni. Esa Oni Fury va a ser muy clave, ¿eh? Esa Oni Fury es muy clave. Fire Gordo más Oni Fury. Esto sí que es muy bueno, ¿eh? Yo no hubiera regalado el Fire. Creo que este Fire es perder la partida. Pero claro, antes han durado 60 minutos defendiendo. Entonces, díselo eso a los Jades, ¿sabes? Literalmente. Initiation has just been lacking, hasn't it? It seems to be the case so far this set for the Jade Dragons. They haven't been able to punish Aurora on this Plugs. They haven't been able to punish Baskin for TPing in. It's just Baskin. Baskin ha troleado. Está uno de vida. Troleadísima de Baskin, ¿eh? Troleadísima de Baskin. Que ahora ya mete buenos hostiazos y no lleva anticrítico. Y los hostiazos del Hachi son frescos, ¿eh? Since finishing that Deathbringer, 5,000. Lasbro, though, caught out in the jungle, manages to make it over the wall, make it out with his life. But that does cost Lasbro his ultimate, as well as the majority of his HP. Six Fame already burned through the team fight resources. Vaya daño, tú. A Aegis del Sobek, ¿eh? Le valió la pena, tú, tener a Aegis. Mirad la defensa que tienen. Mirad la defensa que tienen. Hacen mucho daño. Al no comprar anticríticos están troleando directamente. No puedes no ir con anticríticos, tío. O sea, tienes que vender un ítem y comprarte anticríticos 100%. Alguien se tiene que comprar anticríticos, tío. Que el Hachi está pegando unos leñazos que revienta. Poti de 3K para Istar, doloroso, la verdad. O sea, Istar va a pegar como un camión. El que está intentándose comprar anticríticos es el Chuck, pero creo que lleva como, no sé, 2 horas con ese tier 2 por lo menos. ¿Cuánto lleva con ese tier 2? ¿Cuánto lleva el Chuck con ese tier 2 de anticrítico? ¿Eh? Casi eso. Y Anónimo Hitter le regala la suscripción a Faker. Grande ahí, Faker suscrito a nuestro canal. Humilde. Relatively tanky, especially if it takes fights in the jungle, thanks to that protector of the jungle. So how do the Six Ferrymen create the space required around these Phoenixes? I think it's threatening kills, and the only way to do that is having Aurora line up some of these plugs. Aurora's waiting. I mean, look at that. That is a hungry crocodile waiting for the pluck, trying to figure out where he's going to go. Mike would be the easiest target. Nika has definitely been on the forefront of a few of them and burned down, shredded through several times. Baskin going up into Ulti de Thor, a ver dónde cae. Where is he going to be looking? What is his target? Caerá en el medio, yo creo. Ahí está. Pero no van a poder tirar eso, ¿eh? Takes him down to half, forces him to fall back, opens up a Phoenix. All you got to do is get Cyclone in there, but the presence from the Dragons right now, holding on to the defense as best they can. ¡Guau! Se ha muerto Lapra sin hacer nada, vaya troleada. Lo que pasa es que voy a sacar al Baskin, cuidado, ahí no muere.
Se puede liar, Se puede liar, gente. Who is the saving grace for the Dragons? They're chasing down Aurora. The silence holds him still. Body blocks, trying to make sure he cannot escape a coast. Just can't catch up. And it looks like Aurora slow. Se escapa, corre mucho. Ah, claro que tiene el otro. Dragons lose one Phoenix, one player, but they take out Baskin and Sino. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Si Labra no hubiera muerto ahí así, es el real. Ya, hombre, claro, porque la ha suscrito un tío. Si le regalas una suscripción, pues da igual, claro que es al real. O a quien tú quieras se la puedes regalar. Y Ronaldo, muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Estoy cansado, jefe. Sí, sí, tal cual. Es el Fénix importante, sí. Es el importante, es el de la izquierda. Lo que pasa es que no sé por qué no han defendido a la izquierda. Estaba el Merlin ahí, ¿no? No sé. Rareta. Jade va quedando real. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, el Chuck se ha comprado el anticrítico al fin y tiene TP. ¿Podrían defenderlo? Podrían. ¿Van a defenderlo? No lo tengo claro. ¿Tu favorito para el mundial cómo van las cosas? Lo veremos en el próximo set. De momento los Ferrymen están jugando sólidos, pero les cuesta mucho cerrar el mapa. Mucho, mucho, mucho cerrar. Porque se hacen una setup que ganan teamfights y demás. ¡Mira, Baskin! ¡Muere! ¡Qué buen combo, cabrón! ¡Que no regalan el fight! ¿Qué está pasando? Trying to chase down Sino and Aurora, zoning them out. Maybe opening up an opportunity. Dharmic Pillar is going to slow at least one. They force the Ferryman away, and now that Fire Giant wide open for the Dragons. ¿Cómo? ¿Que no han regalado el fire? Espérate, ahora se viene pelea del copón, Vaporis, cuidado donde te posiciona, Vaporis. Bien, Nika ahí zoneando. ¿Aror muere? ¡Cuidado! ¡Que tenemos set! Esto tiene que ser el fire gordo, ¡Hay set, gente, hay set! Dios. Van a intentar backdoor esos, Esos tienen cara de backdoor, gente. Nada, se van. Van a poder tirar esto de gratis incluso más, Porque el Chuck puede vaquear y tiene TP aún, ¿Y Vaporis tiene ulti? Tiene ulti todavía para huir si hace falta. And a little bit of time, like you said, Aurora not here. You've got the 4v5, but you need the engage and you need to be worried about the fire minions. Ahora se vendrá ulti de PBM para entrar, 100%, y tirar el Fénix. Ahí está. Eso es que ya está. Tienen que irse aquí y ya está. Aquí tienen que irse y ya está. Salió muy bien esto. Ya está, ya está. Se van, defienden el titán. Bueno, bien, La izquierda va a revivir, lo que pasa es que ese titán está súper low, Y les están cancelando el back a todos. Lo que pasa es que se regenera el Fénix ya. No importa que haya recibido tanto daño el titán, porque mientras tengan el Fénix vivo, no van a pasar nada. ¿Sabes? Madre mía, gente, Se la puede llevar los Jade, Mitad de vida un backdoor loco es muy arriesgado. Si te ven con wards, te hacen trampa y te la lían, ¿sabes? Esa es la cosa. La cosa es que ahora, si guardeas bien, no les dejas hacer el backdoor y estás top fino, ¿sabes? Bueno. Aún no habían tirado el escudito ese de la izquierda, tío. Minuto 42. Rompen el escudo de 75 de oro de la izquierda. Let's go. Hostia, qué locura. Oye, no sé si llegan a tiempo, Creo que no, creo que va a zonear suficiente Ganesha. Tía Ganesha ahí, hombre. Oh, titanes en la derecha, gente, Titanes en la derecha. ¿Y cae el Fénix de la izquierda? No.
good through line if he needs to use it. Just getting that presence, just making sure he's there. Titans. Vale, se le tiran a por el Labra. Hay dos. Hay dos. Tienen que entrar a la izquierda. Hay dos. Vale. Aror puede morir. Aror a 1 de vida. Bien esquivado todos. Vale, va a caer. El Fénix ha caído el Fénix. Se tienen que pirar y ir a por el Fénix. O sea, por el Fire. ¡Pibien, ¿dónde va! ¿Qué ha sido eso? Lo que están endiñando, cabrón. ¡Se mueren! ¡GG! Dios, había que gritar, gente. Lo que pasa es que no hay titán. ¡No hay titán! ¡Ah! ¡No hay titán! Tienen tiempo, tienen tiempo. O sea, es finish, pero es gracioso, Es gracioso. 40 seconds on nearest respawn. There's just no world. The Sticks Ferryman. This one's not for them. Game 4. Es gracioso. O sea, era finish 100%, pero era gracioso igual. Muy bien, muy bien. Regalar el Fire. No. No. Han conseguido hacer la de... Te regalo todos los Fires. Los otros dicen, van a regalar el Fire. Si lo han hecho todas las partidas. Lo defendemos. ¿Cómo? ¿Que hay gente aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que defienden el Fire número 27. ¿Por qué no han defendido los otros 40 Fires? Nadie lo sabe. Diabólico. Me encanta cómo grita el puto caster, tío. Se vuelve completamente loco el caster, gente. Cuando hay una teamfight, empieza a gritar y se pone completamente loco, tío. ¿Era el del 30? No, era el segundo del 30. El del 30 ya la habían regalado antes. ¿Qué pone ahí, gente? ¿Qué pone ahí? No lo veo. No se lee. Venga, combat. Suelta el cartelito. You gotta see one go in, and I think it was something that Aurora had said, one step at a time, one game at a time. Mike has always been a big proponent, big student of that philosophy as well. First step. El tío se pone Joust en Mike 2 no sé qué, ¿no? Ese es el que pone lo de que no solo tengo 2 amigos, ¿no? El cartel ese de Joust. Jade tiene mucho fan en ese lugar, ya, es normal. O sea, hay mucho fanboy de Jade, gente, de PBM y tal. Pues tenemos más set, gente. Tenemos más set. 2-1, 2-1. Parecía que se acababa ya, que no había más. Pero... No. La cosa continúa, gente. La cosa continúa. Chavales. Casi 100 subs hoy también. Ayer fueron 400, cabrón, Ayer fueron 400 subs, tío. Hoy llevamos ya casi 100. O sea, es una locura, el apoyo de este mundial. Sois unos putos grandes, que lo sepáis. Espero que estéis disfrutando aquí conmigo del mundial. Yo estoy disfrutándolo mucho con vosotros. Así que espero que así sigamos durante mucho tiempo. Ya hablaste con Julio y ya hablé con él, sí. Mira el Twitter de León. Está viendo una partida de Smite 2. Bueno, pero porque allí se puede jugar en el de esto. A ver, el León. Pues se ve bien, la verdad. Se ve como fino, ¿no? ¿Pero qué peces tienen estos? ¿Peces de la NASA o qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Dónde se ve? En el Twitter del León. Lo tiene puesto ahí. Comparte. Miradlo vosotros. Yo no sé si se puede compartir esto.
Que es Closet Alpha. Epilete. Muchas gracias por el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Os paso el... Copiar dirección del vídeo. Mira, aquí está. Aquí lo podéis mirar, gente. Sale directamente la dirección del vídeo. Ahí os manda al vídeo. Los puntos ya se han dado. A ver. A ver, se ve de lejos un poco, ¿no? Pero parece que va bastante fino, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Voy a poner mute. Bueno. Se ve bien. Se ve guapo. Me dicen 5 mini y han ganado los Jade. ¿Qué ha pasado? Pues tampoco lo sabemos nosotros, Juri. Solo sabemos que han ganado también. Pero nada más. Definitivamente es el 2. Sí, claro, hombre, es el 2. Pero si ya sabíamos que el 2 estaba, si lo han enseñado, gente. Si he hecho un vídeo hoy con lo que anunciaron ayer, cabrones. Que hasta lo he editado. Hasta lo he editado con cortes. No muy editado, pero está editado. Hostia, dice, hije de la minita, lo estoy tapando, chavales. Os he jodido, los pajilleros. ¿Cómo os he jodido, Lo siento, chavales. Lo siento. Not my streamer. Gente, es Nonut January. ¿Sabes? Es lo que hay. Peso pluma. Probablemente, probablemente. A ver, tal. Me pondré a ver. Me pondré a leer comentarios luego porque hay ya 100 comentarios en el vídeo de lo de Smite 2. O sea que no estoy ahora mismo como para ponerme a mirarlo. La verdad. No estoy como para mirarlo. Mira cómo se lo sabe la gente, tú. Mira cómo se lo sabe la gente. Pajillators estos. Relajaros un poco, hombre. Ay, me pica la nariz. ¿Cómo es la vida de casado? Pues igual que antes de estar casado, la verdad. No os voy a engañar. ¿Cuál es el mundial que más tarde ha terminado? Realmente estos días son un poco irrelevantes porque la final siempre suele ser mucho más rápida porque es un bo5 solo y nos meten un poco de relleno, pero luego es un bo5 y muchas veces acaba 3-1 o 3-0 y ya de repente pues nos vamos, ¿sabes? Todo pronto. Realmente muchas veces acaba a las 10-11 como mucho el mundial, como mucho. Incluso antes a veces creo que nos hemos ido tempranito, como a las 9 de la noche o así, en plan, ayer me fui a las 3 de la mañana o me voy a las 9, no entiendo nada, ¿sabes? Y bueno, ayer me fui a las 5. Hoy queda mínimo un partido más y son las 11. Y luego queda el Contest Cosplay, que será como mínimo 20 minutitos más, supongo, o media hora. No sé cuánto ponía en el calendario. ¿Cuánto ponía, gente, el calendario? A ver que lo mire. Hostia, no he puesto hoy ni que estoy en directo en Twitter. Se me ha ido la olla, gente. Bueno, es igual.
Voy a ponerlo ahora. Seguimos en directo en el día 2. Esto parece que va para largo. Y un barra Warchiwar. Ya está. Unas pelas cosplay. Sí, un poco sí, pero está guay siempre verlos, porque hay trajes bastante chulos. Yo conocía a unos que eran españoles, gente, que tenían un cosplay de Aoquan en el primer mundial. Los conocí, tío. ¿Fue en el primero? No, en el primero no. Creo que fue en el cuarto, así. En el de la Season 4 o Season 5, no me acuerdo cuál fue. Season 5 creo que fue. Y no veas tú qué traje más currado tú. Vaya destrozo, ¿eh? Es que nos han hecho anticríticos contra Vaporis. Es tremenda inteada, ¿eh? O sea, es tremenda inteada. ¿Te imaginas que tuvieran anticríticos? Yo también me lo imagino. Pero no lo tienen. Básicamente. Básicamente. Sí tiene el Sobek. ¿Se lo ha comprado al final? Pues se lo habrá comprado muy al final, ¿eh? Pero no sé, sonaba raro. Ellos también se lo imaginan, sí, sí. Es el mono imaginario, ¿no? Cuando juegas a las cartas, el comodín imaginario. Pues lo mismo. El anticrítico imaginario. Pero no salió bien, no sé por qué. Y por cierto, Epileptic, muchas gracias por el Prime. Muchas gracias por haber canal. Thank you so much, tío. Muchas gracias. $32 War mi pana Baskin, joder. Se ha aportado, la verdad. Se ha aportado. Vale, vale, vale. Voy a poner de objetivo, gente. 1500 subs, a ver si llegamos. Entre hoy y mañana. De otra meta de estas. Yo creo que se puede llegar entre hoy y mañana, maybe. Lo que pasa es que suele haber cada vez menos, según pasan los días, porque claro, todos se suscriben el primero, y segundo y tercero ya no hay tanta gente, ¿sabes? O está la misma gente, vaya. In the tenseness and the energy of a game 5, near unbelievable. But fellas, we're going to get some of that in a game 4 here as well. Yeah, Dave, I predicted the 3-1 earlier on with my little cue card, and even I won a game. ¿Cómo que perdió Mambo ayer? Pues perdió, gente, perdió, sí. ¿Cuántas pantallas usas? Tengo 3. Porque tengo 2 para el ordenador principal y una para el secundario, para el de streaming. Una la tengo ahí, no es que me guste mirar al cielo o me empane con las musarañas, es que ahí tengo una pantalla. ¿Cómo peleo contra una Charybdis? Es muy sencillo, gente. Nadie juega Charybdis. The composure of the Dragons was phenomenal. They were like laughing, having a good time, smiles on their face, and that's what you need in these long sets. This isn't 3 games like the quarterfinals day. We have 5 that you need to, or best of 5, you need to get to 3. And now this is the 4th one. 2 more, and the Dragons are going to finals. Absolutely. Pero cómo peleo no lo sé. Nunca vi una. Is it finally their turn to be on the good end of the reverse sweep? Can they do it? I'm excited to find out. A lot of history at play, as we've said all weekend long, but here as well. Picks and bans for game number 4. Again, every game a must-win now for the Jade Dragons. Ferryman playing with a bit more leeway. Talked a bit about how things are reset potentially now after a Jade Dragons win. We're worried maybe about a Mike Ganesh that we haven't seen a little bit in the past. Bobby. Van a fuera Galidis a todo esto. No han dicho nada, ¿no? En el parche. ¿Quieres que hagan recuerde Persephone para Might 2? Ya veremos cuándo la sacan, ¿no? Primero. Porque al final tened en cuenta que en Might 2, gente, habrá muy pocos dioses al principio. Irán pasando poco a poco. Y a lo mejor Persephone la sacan dentro de 50 años, ¿sabes? O sea, pensar que poco a poco irán pillando dos dioses al mes. Para pillar los dioses que hay actualmente en Might pasarán 5 años.
O sea, imaginaos si queda camino por delante al Smite 2. Imaginaos si queda camino, gente, al Smite 2. Y todo eso mientras sacan además dioses nuevos, ¿sabes? Son 2 dioses al mes. O sea que son 24 al año. Por 5 años son 110 dioses. Imaginemos que empiezan con 20 o 30, pues más o menos 5 años. Para pillar lo que hay actualmente en el 1. Pero es que pensar que el 1 tiene 10 años de recorrido. Por eso hay tantos dioses. ¿Crees que metan todos los dioses de Smite 1? Meterán los que quieran meter. Pero yo creo que muchos sí los meterán realmente. Muchos dioses son... A no ser que alguno no lo juegue nadie ni nada, el resto de dioses yo creo que sí que los van a ir metiendo, porque está guay. ¿Será free to play también? Sí, sí. ¿Casi eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Gabacha con el Prime, muchas gracias por el canal. Thanks so much. Los meterán reworkeados, a lo mejor los meten reworkeados, o a lo mejor sacan otros nuevos y ya está, y no importa, ¿sabes? Porque meter un dios viejo reworkeado es como meter un dios nuevo al fin y al cabo, ¿no? Eso es bueno para jugadores nuevos, exactamente, Samuel. Por eso yo estoy tan contento con Smite 2 y creo que es algo muy positivo. Porque para los viejos jugadores no es algo positivo como tal volver a empezar con todo lo que tenías, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero es alargar la vida del juego que más te gusta. Me da igual perder las skins que tengo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no importan. Porque va a hacer que el juego dure más y pueda seguir comprando skins en el nuevo. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero en cambio, si el juego se acaba y pierdo todas las skins y encima no tengo a lo que jugar, será peor todavía. ¿Sabes lo que quiero decir? Por eso creo que es algo positivo, porque va a traer nueva fanbase, nuevos jugadores. Es algo súper positivo para el juego en sí. A mí como creador de contenido no sé cómo va a afectar, si bien o mal, porque a lo mejor en Smite 2 no tiene éxito y se va al carajo el 2 y el 1. Es una jugada arriesgada igualmente. Entonces yo a mí pues me vendría bien a lo mejor que siguiera el 1, hay mucho tiempo y ahí vamos tirando y ya está. Pero creo que es algo positivo para el Smite en sí. A mí me va a motivar mucho más jugar el Smite 2 que al 1. Llevo 11 años jugando al Smite 1, gente. Más de 11. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo si sale un juego nuevo, que es el mismo pero mejorado y tal, pues me va a motivar más. ¿Sabes lo que quiero decir? I haven't seen Fenrir jungle in a minute. Runs down thoughts easily, can match the early pressure of Rat, and sure, doesn't have the best matchup in a Ganesh. You can just pick up the Ganesh, man. Like you could just Ragnarok the Ganesh. Pero igualmente ya lo he dicho, de aquí a que el Smite 2 esté al nivel del Smite 1, en cuanto a contenido, le falta mucho tiempo. Mucho tiempo, gente. Entonces, partiendo de la base que nos queda tanto tiempo para que llegue, van a coexistir, yo creo que muchos años. No creo como que en 2 años de repente el Smite 1 desaparece. No lo creo. Yo no lo creo, sinceramente. De hecho, si el Smite 2 tiene éxito, no les costará mucho mantener el 1. Porque el 2 habrá tenido mucho éxito, ¿sabes? Ya, pero Catupuan, es una noticia que salió ayer. Si no la hablamos en estos días, ¿cuándo la hablamos? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, digo yo que habrá que hablar de la actualidad de lo nuevo que va a venir. La gente tiene dudas, tiene preguntas. Es normal que se hagan esas preguntas. Pero te dan el doble de gemas de las que gastaste si te compras el pack ese, pero esas gemas solo te servirán para pagar un 50% de las skins. Y no un 50% del 100% de las skins, sino un 50% del precio de la skin. Es decir, si la skin vale 400 gemas, 200 y 200. Tendrás que pagar algo, porque si no pagas nada, el juego no ingresa y se van al puto carajo, ¿sabes? Claro, pero es normal que tengan que gastar, gente. Es un juego free to play. ¿Cómo creéis que sobreviva sin el juego? Si no paga la gente. ¿Sabes lo que quiero decir? Para PS4 al principio han dicho que no, creo. Solo Play 5. Pues no lo sé, tipo. Espero que sí, la verdad. Estoy tamando Ratatosker, gente, por cierto, ¿eh? We got an interesting hover here. Not the Ama. That's normal. That's standard. It's the other one. A rumble. No shot. Rolls over the crowd. Much better. This is much better when he covered Charybdis, man. He's so troll. Yeah, some boos rolling out, but inbound. No podían, Gaby. Estaban limitados por la tecnología. Si hubieran podido hacerlo, lo hubieran hecho. ¿Crees que a ellos les gusta empezar un juego de cero? Evidentemente no.
Es una jugada súper arriesgada para ellos, pero creen que es el paso que tienen que tomar para que el juego prosiga más años todavía que el propio Smite 1. A Smite 1 le quedaban muchos años, yo siempre lo he dicho. Pero si tú haces un Smite 2, con todo el conocimiento que tienes, con todo lo que has recorrido de Smite 1, y lo sacas ahora, y lo haces con buena proyección, puede durar todavía más de lo que esperabas que durara el 1. ¿Sabes? Ese es el tema. No, estaban limitados por la tecnología, gente, ¿vale? Simplemente, estaban limitados por la tecnología. Usaban un engine, gente, de hace ya casi 20 años, tío. ¿Sabes? Estaba viejo del copón. Estaba viejo del copón, gente. No sé qué te refieres, Branier. Claro, es un Real 3, tío. Y ahora estarán en el 5, gente. Es un upgrade loquísimo, loquísimo, loquísimo. No va a ser, es. En Smite 2 ya existe, gente. Está en pre-alfa. Nos lo han enseñado. La gente lo está jugando allí. En el mundial. Les están dando la opción de poder jugarlo. Pues trae positivo en gameplay, Horse, en que podrán hacer mecánicas que no les permitían hacer los otros juegos, en que se verá mucho mejor estéticamente, que tendrá un mejor rendimiento, traerá menos bugs porque está además empezado de cero. Todo es positivo, simplemente. Eso no han dicho ninguna información, Torres. No podemos saberlo aún. Atentos que salgo. Cuidado que viene combat. But when Undying Love's down, that's when Sino can dive the backline, and you have to worry about even more. So it's going to be a chess game trying to hold on to these relics and ultimates. Yeah, speaking of the chess game, I have a slight worry about just how good Wingblade looks into this Jade Dragon's. ¿Lo están censurando al combat o qué pasa? ¿Nos están censurando al combat o qué pasa? Here we go. Back the way. Surely Smite fans are coordinated enough to get the wave going here. You're getting the shout out on the desk too. There we go. Y aquí haciendo olas y cosas. Circular arena. I don't know when we reset and start to head back the other way. Those fans and others, it feels, my fellow, well, I'm not an analyst, my analyst desk, that there are Styx Ferryman fans that are rooting for the Ferryman. Right. Everyone else rooting for the Jade Dragons here in Game 4. Smite fans, the new. ¿Por qué no asistir a estos eventos? Porque no podría verlos aquí con vosotros, gente. Yo ya he ido a 2 mundiales, a 3 concretamente, y ya pues he visto suficientes. The throws, the moments. It's all building towards something. Does it end here? Does the party continue? We'll find out with your casters in Game 4. Thanks so much, everyone up there on the desk. Score, it's Smith. We've got game number 4, do or die. ¡Míralo! For the Dragons. ¡Grande ahí! Siempre apoyo al canal. Try to not only go to game 5, but to continue a run, to make it towards the finals. Ferryman, Grande combat. Still on set point. Myth. There's some things that stood out to me, and specifically it was one thing. Paul Thoth looked really good a couple games ago. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Pato, muchas gracias, mesato, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Gente, sinceramente tengo miedo. Tengo mucho miedo ahora mismo. Y dirás, ¿tienes miedo porque salga Smite 2? No, tengo miedo porque este set se alargue más todavía. No sé a qué hora me voy a ir a la cama. ¿Por qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Adal! Con los 5 añados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Cuánto queda directo? No lo sé. No lo sé. Aquí son las 11:10, gente. Aún queda un set entero más. Al mejor de 5. Y queda aún el concurso de cosplay.
Bueno, no es un concurso, creo. Es solo que la gente va a ir disfrazada y ya está. Y se va a pasar por ahí. ¿Cuándo es el reset de los puntos? Confirma Warchi. No puedo confirmar porque no lo sé. El año pasado lo hicieron en el segundo parche, en el 10.2, por lo cual debería ser en el 11.2. No puedo confirmártelo, no lo confirmo ni lo desmiento, pero debería ser así. No te preocupes si los dos sets se van a 5 games, sí, sí. Espectacular, la verdad. Espectacular. Por suerte, por suerte, creo yo, por mi salud, no ha ganado Mambo. Porque si tengo que vivir luego un set de Mambo, como tengo ya la garganta, literalmente, que estoy controlándome bastante para no gritar y tal aquí en el competitivo, yo creo que me muero, literalmente muero. No, la verdad es que no, Marios. No tengo intención de ser Olympian. Me gusta que me paguen cuando trabajo. Y eso es trabajo para la comunidad. Hay gente que lo hace porque le gusta y por mejorar el juego. A mí también me gusta, pero ya estoy muchas horas con Smite como para estar más. Like some of that late game aggression is where it's important. Aurora, though, stunned out, doesn't have a lot of places to go, but you don't have a ton of damage coming your way either. And despite vaya poke, por asomarse ahí. Han partido la cabeza. ¿Quién quiere que gane el set? No se puede saber, la verdad. Some scary stuff there for Aurora, but does at least grab the small camps on the left-hand side. Sino. No se puede saber, de momento más early tienen en la solo con Belona, la verdad. Entre Kama y Rata los dos tienen mucho early, es difícil de saber quién tiene más. Quizá la Rata, pero porque comprará el ítem y tal. Pero ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y en la dúo están metiendo mucha presión los otros. Is that something you want to see? Lasper, not only have we gotten used to seeing him farm a little bit longer than normal, it does feel like Hamazotz as well really benefits. Once he has Bat Out of Hell, he can kind of get away with murder in a lot of instances. I mean, the ideal world is you shut down Paul and you catch him early, but that's Paul, and it seems like that's just not a realistic thing to look for. So otherwise, I think Cyclone's been a much better target. Invaden aquí, roban, ¿eh? Roban de free, Paul no puede llegar. Van a invadir también en el otro sitio. Doble invade. Uf. Han conseguido hacer un doble invade, ¿eh? Qué fuerte eso. Muy bestia eso, gente. Muy bestia. Y ahora quieren meter ahí más presión todavía con el push. Es que Afrodita ayuda mucho a pushear, con el 3, tío. Limpia mucho. Ya están haciendo la de lo público de celebrar los tótems. Ya se han vuelto completamente locos. ¿Os acordáis cuando no había nada que celebrar porque no pasaban cosas y se celebraba cualquier cosa? Pues yo creo que ya están en ese mood. Están en el mood kamikaze, ya no saben ni qué hacer. ¿Sabes? Really wanting to avoid action. The only lane they don't want to play through right now is the mid lane. Let Dardes hang out on his own, collect some farm, and just hang out until that mid to late. Rotation. Mike, Coast on the ult, looking for damage. Has some. Dharmic Pillars dropped to Peel. And it should be just enough. Locks Coast away. No jungler. El Coast va muy confident. La verdad es que va muy confident. Me gusta cómo juega Coast. Se siente muy seguro de coger cualquier uno contra uno, la verdad. A veces le han partido la cara, pero al menos el tío va para adelante, ¿sabes? Muy bien, la verdad que va. Sí, William, voy a enchufar. De hecho, enchufo en Facebook. No sé por qué no estoy ahí también.
Maybe if Nika's ultimate goes down, you could try and play there, but Phalanx already finished up, means there's so No me much deja. defense up against both Baskin and Sino. Do you want to go over towards dual lane? Hachimon's one of the safest hunters in the game, and you got an Aphrodite linked up to him. I do not envy Sino throughout this. No me deja, tío. Por eso no va. Por eso no estoy en directo. No sé qué pasa. No va. Silent Sorry. thousand so far. Sino maybe doing something about a little bit of that. Saves the blue buff for Basket. The gold lead. Read the dream. Nada, es que se ve que en algunos lados Larian el Facebook no consume datos. ¡Ojo! Muere Baskin, ¿eh? Muere. Sí. Uf. Bueno, ha fallado todo, pero igualmente kill. Y hacerlo para Jade Dragons con una presión bestial por todos lados, ¿eh? Lazra getting involved real early on, and that's before even finishing up the first item. Gets an unfortunate back, which generally slows these junglers down, but rotates through nonetheless. The only thing Baskin could have done to have secured his life there is if he goes into the dash and then Como la gente de Mike, no, la gente de Mike de la hostia, se vuelven locos. Hoy no duermes, no tiene buena pinta, la verdad. No tiene buena pinta, la verdad. A ver, hoy me levanté a las 12 por eso. No he dormido mucho, 7 horitas y algo, o sea, menos de 7 horas, pero me he levantado a las 12, no es que me haya levantado a las 10, ¿sabes? Y que estoy cansado. Al haberme levantado a las 12, al final llevo menos horas despierto ya. A ver, llevo ya 11 horas despierto, pero a las 7 de la mañana llevaré 18, así, ¿no? And it feels better, like it matches their draft, maybe even like it matches their plans right now. Lazra stopping the back of Sino inside the jungle, has him at least locked away. Coast, Mike push out Cyclone and Aurora, and they clear up this part of the jungle. Unfortunately, too late to get the shield buff. This is one of the largest early game leads we've seen all set. I mean, the Jade Dragons Big pressure just dominating total con esos totems. them as Dardas slammed. Good shot from Paul. A ver. Save mid camps of all things and forces Dardas to fall back. That ult being down. Aegis as well instead of a beads early on. Do you like the way that Paul started this off? I think so. I mean, what are you beating? There's no CC on the side of the Jade Dragons. It's all damage. ¿Eh? So ¿Qué ha sido Aegis eso? first slot should ¡Hostia! allow ¡Un sub! for some of those cheeky, I'm in your tower style plays. So I like that for him. Blink exchange. Nothing really gained there. Keeping my eyes on Nika, blue buff coming in. Ult over the wall, stun does not connect. Forces Sino to Bueno, dash away. The van a presionar eso, se lo llevan de gratis, pero no han podido hacer mucho más. blue buff secured. Se llevan otro bufo más, van 2K y pico arriba. La primera partida en los que Jade hacen algo, literalmente. Uribe con los 71, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Primera partida que hacen algo, literalmente. Right-hand side. Seems to me Baskin, I mean, they're just not letting them breathe. They're on top of the blue buff timers, the Jade Dragons, that is. They were on top of these totems. Y qué bien guardeado, la verdad, todo. No sé, están jugando muy bien los Jade esta partida. Nobody's stopping Paul. And doesn't that feel a little bit concerning? So far, and you know what? In the last few games, yes, just straight up. If he's not getting pressured, admittedly, thought early on, do you think they have enough to dive him right now? I mean, that evade and punish, we talked about how good it is for getting that distance. Can they pressure him out the way that we've wanted? I think you have to pressure him once and be willing to accept failure for your second rotation of pressure. ¿Dónde se ven los drops? Drops. Te vas a la pestaña arriba a la derecha en tu perfil y ahí tienes drops, literalmente. Ahí se ven. De Supreme Choco con el regalo, crack. ¡Hostia! Sara para ver el canal. Y le toca a Javi, a Loyon. Old Nemesiano. He's the looming threat. He's always been the threat on the Styx Ferryman. The side lane pressure will get you pretty far to put the team in a really good position on the side of the Jade Dragons, but you have to solidify that lead somewhere. Holy, muchas gracias por tu mensaje, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Está la gente celebrando, Está la gente celebrando.
Sees Baskin, forces it to fall back, stops the back as well. Doesn't have the jungle this time, putting maybe some of that pressure in mid, as you'd wanted to see. Paul is a dangerous gamble to play against, though. As much as it is, hey, you could challenge him, you could try to make him feel uncomfortable. At any given time, if he's given just a few seconds to charge it up, he will just take you down to half. He will. I'd much rather Qué asco da pelear contra Velona, literalmente. Block, 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 block. Después del disarme encima, ¿sabes? Como, ya vale, ¿no? Ya vale. Maybe some rotations towards the Gold Fury itself. They've got a really decent composition for it. Heavenly Banner from Vapor's Coast, boosting attack speed for the entire team. Burn potential from Dardes. I mean, there's just a lot of fight in the tank, a lot of burn in the tank for the Dragons. The only thing that concerns me maybe is if you stack up on a Gold Fury, that's where Ishtar ultimate. Que mira, mira. No puede darle básicos, tío. Todo el rato absorb, absorb. No puede hacer nada, tío. No puede hacer nada. Es una mierda estar contra Velona, ¿eh? Por eso está baneada Edu, gente. ¡Ojo! Uf. Se han calentado, con esto, cuidado. Lo han intentado, ha sido buena, ¿eh? Ha sido buena. And the question for me is going to be where these supports end up going. We see Mike right now hanging on to the left side of the map. Dharmic Pillar is very important to create a lot of aggression, stop a lot of aggression. Y cae. And might be necessary to stop this from happening here. Guay, lo hacen instant, ¿eh? Uf, qué bien está jugando Jade, tío. ¡Hostia! ¡Qué bien está jugando Jade, tío! ¡Blame! Muchas gracias, crack. Por la sub. It's about controlling your own buffs now. You got to be ready for these rotations from the Dragons, but it's tough because you can be ready, but you can't close up gold lead with just war. Ay, ojalá Velona Frostales, tío. ¡Hostia! ¡Un sub! Para que dejen de moverse tanto. ¡Eddie! Con el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. So if he rotates to a fight and things don't go well, all of a sudden he's even further behind. The Jade Dragons, it's this infinite pressure they're putting out that's really putting them in a good position, which is crazy to think. It's the play style they were trying to stray away from. Why do it? This is when they look their best. Beacon seems to be the fight coast, alone right now, able to dodge out. Good dash, has a teleport coming. Vaya TP más random, la verdad. De Velona. Rarete, rarete. Va a acabar rotando ahí, que no está mal, pero... Has a lot of damage, wide abilities. Nika rotating in, Baskin from the other side. You're gonna have the full 5-on-5. No ha llegado. Espera, La Brat tiene que ultear. The one who's in trouble, bat out of hell, forces him to fall back. Now Beacon back in the limelight for the Dragons, holding on to whatever they can. Paul looking for a shot, not pulling the trigger just yet. Trying to get Dart as low, and he has him right where he wants him. All you need is one more shot, but with Mike right there, Mike with ult. The threat. Qué miedo da el tot, ¿eh? Qué miedo da. Nada, van a llevárselo, tienen que cederlo al final, pero bueno. Han ganado tiempo, la verdad. Estas peleas me gustan, ¿eh? La verdad es que me gustan estas peleillas. ¡Oh! ¡La habrá soleado! ¡Qué importante esto, la verdad! Doesn't have it for the fight on right. Sino chases him down, and it's not even the ultimate that finds him, I believe. Just walks him down on the right-hand side, catches him trying to clear out that neutral camp. And so, Six Fairman might strike back, but... Esa es cagada de Labra, gente. Cagada de Labra importante. A ver qué hacen, que rotan aquí. Están muy lows, Paul está muy low de vida. Aurora está muy low de vida. Ulti de rata. Pero no hay problema. ¡Ojo! Se muere el Paul. No ha sido worth it eso. Y Nika se lleva otro. Dardes sobrevive además. Ha sido un 2 por 1. Y se van a llevar el piro. Y llega por si acaso el Vaporis. También buena rotación. Able to take that one away, but the Jade Dragons secure the objective and continue their onslaught. It's like a switch has been flipped, Gore. This is a completely different look at this team. Bueno, gente. Partida totalmente distinta. Luego puede pasar cualquier cosa, pero nada que ver con los otros games que hemos visto. Nada que ver.
Dios, le desarma y le tauntea al Baskin, tú. Está demasiado motivado, ¿eh? A ver si no se come un instant karma y pierden ya en esta partida. Primal Fury coming up. It seems we're in that zone where that has to be the next objective, or at least it feels like it should be the next objective if the Dragons want to continue furthering things. And maybe the place for the Ferryman, again, to draw a line in the sand and dare them to cross it. But what do you want to see? I mean, what's been going wrong for the Ferryman? Obviously now the gold lead, but how do they fight back against it? The Ferryman just lost out on a few rotations of their buffs, and by the time the fight started up, truly, in the 3v3s or 4v4s, they were playing at such a deficit. The Jade Dragon's able to run over them. And all that sustain at play feels like peeping. Bueno, gente. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Ha estado bien Paul ahí, ¿eh? Lo que pasa es que muere, ¿eh? Está muerto. Sí. Dios, Freediveo, ¿eh? Freediveo. Ha estado rápido por ahí, pero se lo han explicado, ¿eh? No, pero no está preocupado. En verdad sí lo está, pero no tanto. ¿Es Jade un equipo totalmente distinto? ¿Ya cenaste Warchi? No, en realidad no. Tendré que pedirme algo luego. No. Yo es que he comido tarde, a las 5 y pico. Ahora cenaré algo. Pido antes de que cierren, que va, aquí hay un restaurante de 24 horas, gente. Literalmente. O sea, puedo pedir como un gordo en cualquier momento. Merlin Byrne back in the equation. Dharmic pillars from Aurora up. Is he going to drop him in time? Does, but forces the Primal Fury instead of trying to steal it. Damage their Dragons. Secure that. Se lo llevan los Jade, ¿eh? Y sigue la ventaja. Los Jade pasaron los controles a los chinos. Cuidado, 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 cuidado. Que los chinos no ganaron una partida en un mundial. No puede ser a los chinos. Vapor's Coast hasn't exactly been involved in the team fight too much, but he has been involved in keeping the pressure up on that left-hand side. Strips away that tower just a little bit earlier. So, once Baskin and Sino are... ¿Ganaron alguna partida? Hicieron una kill. No, algunas kills se hacían en early. Creo que siempre ganaban early. Nika jumps in. Baskin, second totem of the game, by the way. Nika literalmente disrespecteando ahí, tirando una ulti para el tótem que era imposible que se llevara, ¿eh? A un team de lata Monster le ganaron, ¿sí o qué? No sé, yo me acuerdo que hubo un equipo de NA. Ah, los de NA perdieron contra Latam, ¿no creo? Los de Weekend eran o no sé quién eran, que perdieron contra Latam, no me acuerdo. Que luego remontaron y tal, pero en el primer game lo perdieron en el Bow 1 o algo así. Fue Leech, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, but he's control. Look at the body blocks. He's just trying to slow Sino down. Doesn't have the ult to lock him up. And actually forces not only Baskin to come over, the full teleport from Baskin. Bueno. There. And if there's nothing on this side of the map, it was just Nika looking for a kill, just playing around. Now the beacon might be the target. Ferryman step up. Va crítico de nuevo el Vaporis, ¿eh? Esta partida parece ser que ver un básico de 1400 le ha gustado, ¿no? And they continue to control not just left, madre mía, tú. everywhere. If they step up to it, it's theirs. Did you see that net worth chart? I mean, Mike's worth maybe 100, 200 gold less than the most valuable member of the Ferryman. That's an awful. ¿Cómo le gusta al Vaporis dashear in, eh? Va full kamikaze todo el rato, tío. Va valiente. Full valiente. Incluso loco podríamos decir más que valiente. Ha fallado. No pasa nada, va a morir igualmente. Y los otros se están haciendo mientras el Fire. ¿Kama tiene ulti? Sí. Y se pira Labra. ¡Ojo! ¡Va a tirar una bomba! ¡Se la ha liado, eh! Se muere Sino. Se muere. A ver qué pasa en este Fire. Se lo lleva Jade Dragons. Va a morir también aquí el Aror. Cuidado que tenemos quinto mapa, gente. Vaya críticos, tú. Está completamente muerto.
Y le ha tirado una ulti de 700 solo el tot, ¿eh? Porque va con la Afrodita vinculada y le da protecciones y demás. ¿Qué está pasando, gente? Jade Gods. Jade Gods. No entiendo nada. Plenty of time for the Jade Dragons to perhaps threaten a tier 2 here. Paul's got great base defense on this though, but he doesn't want to do it on his own. Tier 2, knockdown, easy. Vaporis juega como un puto kamikaze, pero me gusta. 11,000. Mifflin, the Goose Eggs are on the other side. Nika, Dartez, and Coast untouchable so far. The Dragons lead 8-3. Pressure on the left-hand side. Cyclone needs to be careful here. Nika has shown that he is more. Madre mía, han tirado de todo, ¿eh? Se ponen 12k arriba ahora con la Oni Fury. Uf. Muy bestia, ¿eh? Muy bestia que se van a poner ahora. For the Jade Dragons, it was an invade on blue and purple simultaneously, and since then, it has been pressure all the way through the entirety of this match. 21 minutes, the Jade Dragons. Vaporis podría ser el mejor ADC. A veces tiene. El tema es que ese Dashin, por ejemplo, parece es como que le dejan un posicionamiento dudoso. Literalmente se vuelve muy loco y tira Dashin, y muchos equipos se lo castigan. Ese es el tema. Muchos equipos se lo castigan. Pero si no se lo castigas, esa agresividad le da ese potencial de carrear partidas como ningún otro, ¿eh? La verdad. Además, cuando tienes una Afrodita vinculado, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Como la ulti de Manager, bueno. Sí, carencias. No le viene de perdonar eso. No se sabe bien. Todo depende de cómo lo juegues, pero te vas a misposicionar. Si tienes un afro, estás más cómodo, la verdad. Just forces Sino to run back. He's distanced himself, so now you can see it. Pressure in left, pressure in mid, and Coast absolutely running up right. Sino's just there to be annoying. He's not going to get much done on his own. Proxy a wave, sure, prevent that mid push for a little bit, but all the while, the right side tier 2, the real goal, being addressed now by the Jade Dragons. Aurora, Cyclone Spin, grouped together, but el tema es que este fire es muy temprano. Entonces es difícil sacar realmente provecho total, ¿sabes? Tirar un Fénix ahora mismo se puede, pero es duro, ¿eh? Es duro. Porque no quitas tanto, ¿sabes? No quitas tanto. Luego de Manser. Bueno, el Fénix está cayendo, ¿eh? ¿Y ha sido eso con wave o sin wave? No lo sé, pero... Sí, va cayendo, ¿eh? Está pegando bien el Vaporis ahí, hostias, ¿eh? Y al final, como están bien separados, están con un split push, no recibe tanto poke, y eso se nota, Guaya Cyclone que ha pillado, ¿eh? Mira, es que se la suda el Vaporis, se le ultea en la cara. Puma, a ver si que le han ulteado en la cara. ¡Hostia, el Paul! ¡Hostia! Básico, tú. Le han borrado. Esto es partida, ¿eh? Han troleado a los otros con esta defensa rara, ¿eh? Bueno, ha muerto Nika. ¿Baskin aguanta? Parece que sí. No finishan. Porque han conseguido salvarse, ¿eh? No tienen fire, se tienen que pirar y ya está. Tienen que hacer piro, fire, tal, de chill. Sí, Nika ha muerto porque el Ghost ha pegado a gente. Pero bueno, también por ello han matado de un puto básico al Paul, la verdad. Deathbringer tiene ya, ¿eh? El Vaporis. Deathbringer. Le ha metido un crítico del 40% de la vida, gente. Eso no te tiras un activo, ¿sabes?
It's this version of the Jade Dragons that's garnered them so many fan score. It's this hyper aggressive, difficult to play against. Just meet me at minute 0. I'll end it at Vuelvo abajo de level, para nada. Lo que pasa es que esta partida están jugando súper bien los Jade, pero vamos, espectacular están jugando. Decíamos que con ese Fire no se podía conseguir mucho, han conseguido muchísimo de hecho. Porque ahora vienen el asedio de titanes que encima va por la izquierda cuando tienen la derecha tirada, o sea, es un asedio perfecto. Va a salir súper worth it esto. Va a ser muy... Es que encima los otros no tienen prácticamente daño para defender. El top no es bueno limpiando el titán, ¿sabes? Y esa A-Star no pega suficiente aún. Va a costar mucho de bajar ese titán, ¿eh? Va con Animosity, Nika, ¿eh? Último, ¿no? Again, driving him to the sky. No backup either on this side of the map. And that Titan's not going to last long where it is holding. Ahora la rata no tiene ulti. Ya me diréis tú qué defensa tiene ese bicho ahora, ¿sabes? Literalmente. Ya me diréis tú qué defensa tiene eso. Sin ulti de rata, ya me dirás tú la presión que hace. Ese titán va a tirar 100% el Fénix. Es imposible que lo defiendan. Y más con este asedio. Labra ha tenido que ultear. Por suerte no tenía ulti aquí la... No tenía ulti la rata porque se la han forzado antes, ¿sí no? Power play for another 2 minutes, 10 seconds. They can get a Fury, fall back, spend even more gold. I mean, we're talking 6th item, final power spikes for a lot of them. Chin size as well, late game for Nika. So Mifflin feels like, again, the Dragons controlling this. Bueno. Dos Phoenix down. El de la derecha va a respawnear pronto por eso. Hay mucha ventaja de pasta. Y sobre todo no les están dejando farmear prácticamente nada, que eso es muy importante, para que los otros no se recuperen. Sí que es cierto que están llegando al level 20, están llegando al 5º ítem. Que eso es importante para ellos. Pero no están cediendo, en el asedio. Should be able to keep the Titan alive, and that's their entire goal, is to extend this game. That 27 needs to turn into a 37, and then maybe a 40. Jade Dragon creo que es prácticamente de los únicos equipos que acabo de ver yo que estén asediando correctamente, tío. Literalmente. Mira, ulti de Ganesha, por ejemplo, y ulti de Istar. Acaban de gastar 2 ultis para defender ese Fénix. Próxima wave está tirado directamente. Encima hay Fire Wave en la derecha, por lo cual tendrán que ir a defenderla también. De momento, Jade Dragon me está encantando asediando. Están jugando mejor que nadie el asedio. Triple Phoenix down. Maybe begging the Ferryman to do the exact same. It's a flank. Gets the bat out of hell. They're looping around. Lasbra and Sino both in the sky. One comes crashing down before the other. Vaporis activos dudosos, The Aegis, everything keeps you going. The alternate timeline from Paul. Oh, and they're holding on as best they can right now. Mifflin, right now. This is incredibly important. Low health bars all around. Alternate timeline proc. ¿Cómo meten esa pausa? Algo habrá pasado. Algo habrá pasado. I got a screen the fans at home don't have, and I'm looking at it. This doesn't look like 50. Totem Diff, ¿sabes? Game-losing moment here for the Styx Ferryman. Paul's surrounded. Aurora's there to peel, so maybe some sort of CC can get Nika off of him. Casi eso. Saco un sub. Grande que lo tengo besazo, tío, porque Warchi es un sentimiento y lo llevo en el corazón. Grande ahí. Es la pausa táctica, claramente. No tengo ninguna duda. No sé qué va a pasar, tío. Y no sé cómo ha muerto tan rápido el Paul. ¿Quién lo ha reventado? Get your eyes up there on Lasbra, standing up, getting the crowd. We know where their energy is, and it is on the Jade Dragons.
A lot right now has been going right for them. Early game, their way. Objective, their way. Every single thing they have wanted this game has been going their way, and we are going to be jumping. A ver qué coño pasa. Vaporis está super low, sin activos. Super low y sin activos. Saino no tiene nada más, pero el Vaporis tiene todavía la ulti para escapar. Paul está sin ulti, que la acaba de lanzar, y el timeline, justo, ahí se viene, se viene. ¿Se muere Vaporis? ¡Oh, se ha salvado! No te creo. No te creo. Y se muere el Baskin al final. Paul barely survives. Is evade and punish still available? Last breath with just the screech would have confirmed the kill. It's a 1-for-0 trade. Jade Dragons. Vaya suerte el Vaporis, ¿eh? Se ha quedado uno de vida, tú. Down to half. Everybody relatively healthy. You just need someone to Qué activo más malo del Vaporis, cabrón. Se ha tirado fatal. Open the door for Darkness. Walk on in. Take this title and go to Game 5. The Dragons win this one. The Jade Dragons back in prime form. Game 5, gente. Parecía un 3-0 rapidito. Mis cojones, cabrón. Game 5. Nos vamos a la 1 de la mañana casi. Dios, el próximo set empezará a la 1 de la mañana, cabrón. Es que me cago en mis putos muertos. Bueno, me voy a preparar un cafecito. De momento no estoy nada cansado, sinceramente, ¿eh? O sea, no estoy nada cansado. Pero dentro de 4 horas a lo mejor me estoy cayendo a pedazos, ¿sabes? Literalmente. No, o sea, a la 1 acabará este set. O sea, o empezará el próximo set a la 1 más o menos, ¿vale? Y ahora será un game más que más o menos acabará sobre 12:30. Luego, el contest complay de media hora por ahí. Yo calculo que para las 1, a la 1, como pronto empieza el próximo set. Como pronto empieza el próximo set a la 1. Dios. Pero bueno, la verdad es que fue ayer Ayer a que ahora empezamos el último set. Lo empezamos a las 3 de la mañana. O sea que tampoco habría mucha diferencia, ¿sabes? Literalmente. Warchi. ¿Han vuelto a poner el letrero? ¿Ha vuelto el combat a poner el letrero? No lo he visto, tío. Estaba leyendo el chat, gente. Warchi es stream, sí, es del... Es el combat. Qué crack, qué crack. Duro soleo, mira, nos ponen 7 minutos. En vez de 5, 7, va. Por si acaso. Va, venga. Hostia, estoy al 1% de batería, gente. Ahora vengo. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub!
Quédate por aquí, gente. ¡Qué bon! Muchas gracias por los mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Gente. Mientras ponía a cargar el móvil y meaba, he pensado, ¿es posible que acabe hoy el día antes incluso que ayer, eh? Y también he pensado que como no acabe antes que ayer, a lo mejor me muero, literalmente. O sea... Literalmente. Puede que se vaya este set próximo a 3 games solo y ya está. Si se va a 5 games, nos vamos a las 5 o 6 de la mañana. Pero si se va a 3 games, podemos acabar a las 4 tal vez. ¿Eh? ¿Casi eso? Dinalu, con los pesado. Muchas gracias por el canal. Thanks so much. Iban 2-0 cuando me fui. ¿Qué pasó? Que te fuiste. Entonces, no puedes irte a mitad del set, tío. Porque tienes que verlo acabar. Entonces la han alargado para ti. Ahora gana Ferryman. ¿Cuánto están? No sé. Pero me siento... O sea, la verdad es que me siento menos cansado que ayer. Pero claro, eso lo digo ahora, que son las 12. Ayer tampoco me sentía cansado a las 12. Llegaron las 3 de la mañana y me quería pegar un puto tiro, ¿sabes? Ay, Dios. No sé por qué estaba tan cansado realmente. A ver, había dormido decente, ¿no? A ver, es que el problema es que del miércoles que vine de la nieve, al jueves descansé, pero ni tanto. Pero el viernes yo creo que dormí bastante. O sea, de jueves a viernes creo que dormí bastante. Y aún así ayer estaba muerto, tío. Hoy me desperté a las 12. Pero claro, me acosté a las 5 y pico, tío. ¿Sabes? Entonces tampoco es mucho dormir. A las 11:30 a lo mejor, 11:30 estaba despierto en la cama. Y he alargado hasta las 12 así en plan lo típico de... no me quiero levantar, ¿sabes? ¿Qué hacemos si te desmayas? Nada, estaré aquí durmiendo, tranqui. Cuando se termina el efecto del monster, termina más cansado todavía. Pues será eso. Pero bueno, luego me tomo un café si veo qué tal. Para que pase del efecto monster al efecto café. Es que no me quería tomar un café porque pensé, ya para lo que queda no me tomo un café, pero debía haberme tomado un café. Estaba totalmente muerto. La verdad. Porque hay un tío sin camiseta aquí, tío. Que luego nos reportan, tío, por esa gente. Qué jodidas, tío. Este hijo de puta de hi-rez. ¿Por qué hay peña aquí desnuda, tío? No me gusta. Los tapo. Ya está. No, si no es porque me importa, es que es por las propias reglas de Twitch, que ya sabéis que Twitch como es, ¿eh? Ya sabéis Twitch como es. Que te crujen, tío. Que te crujen. Porque me pongan aquí los putos subnormales gente sin camiseta, ¿sabes? Hay aquí un par de tíos que están haciendo body paint, entonces body paint sí que está bien visto. Pero... Eso creo yo, Alfaro. Eso creo yo. Pero bueno, para que te banen tienen que conocerte. Y no me conoce nadie, así que no pasa nada. Desmutealo por lo menos. Nada, no sé qué estaban diciendo. Por si acaso. Only one thing I'm certain of, and it's that the Dragons and their fans are feeling energized after a big game 4. Casi eso. Otherwise, con 3 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Y Polletti, con los 100 mitazos. Dice, para que te compres una silla nueva, que la veo muy reventada. Muchas gracias, crack. Muchas gracias.
Con esos 100 mitazos me voy a comprar un tornillo de la silla, si quieres. ¿Qué prefiere, cacahuetes o pistachos? Me gustan ambos, la verdad. Estos dos trofeos de Smite son de International Streamer of the Year. Tengo dos. Debería tener más, pero el último año no hice mucha propaganda. Debía hacer más propaganda, tío, para ganar el premio. Me la sudaba, pero luego cuando no gané ya no me la sudó tanto, ¿sabes? Me dio rabia. Porque sé que somos mucho mejor que esa comunidad y que nos merecíamos nosotros 100% el premio. Sí, sí, lo hemos visto. ¡Un sub! ¡Loco! Muchas gracias por los 5 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal. Se nota cuando Baskin no anda carreando, la verdad es que sí. Pero bueno, tampoco el Paul ha estado en su mejor momento y le han hecho unos diveos. Ha sido un tema de que todo el equipo ha jugado muy bien. Han ganado presión en todos lados y ha sido muy duro, la verdad. MVP del último match. Hombre, yo creo que Vaporis claramente. Pero yo creo que gran parte del impacto ha tenido que ver con Nika y Lasbra, que iban muy bien en la partida también, ¿no? Con la presión de la solo. Pero todos han jugado muy bien. Todos han jugado muy bien. Creo que ha sido un trabajo en equipo, sin duda. But there's enough space bot. Yes, not a full tank Bologna. Yes, building a lot of defense, but still able to get out a lot of damage, a lot of kind of more land gained than actual Ahora Paul se comienza a poner tele y gana el match, sí. La cosa es que el que gane este set va a salir bastante fuerte de cara al próximo, ¿eh? Porque 5 games da mucha experiencia, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Va a salir muy fuerte para la final, gente, ¿eh? ¿Hemos gafado al Paul diciendo que llegaría a 5 finales consecutivas? Es posible. ¿Lo desgafamos? No, me da igual. Mala suerte. Gana. That the Hunters have gone away from it. We've seen them struggle. We've seen them have less impact. We've seen struggles with objectives, struggles with finishing kills. It just feels like the crit build is the way to go. And I want to see. Y todavía viene Levi versus Sony. Sí, sí, es que esto, gente, solo acaba de empezar, cabrón. Es el puto primer set y son las 12 de la noche. A ver, hemos empezado este set más o menos a las 7 y 10 de la tarde, ¿vale? Vamos a empezar el último partido a las 12. ¿Por qué han pasado 5 horas y solo hemos jugado 4 partidas? Me pregunto. ¿Los tiempos muertos no están siendo un poco largos, hi-rez? Si esto fuera diciembre te diría gracias, cabrón, monetizo muy bien. Pero es enero, cabrón. No pagan una mierda de anuncios. Hijos de puta, dejarme dormir. Big volcano that's just ready to burst. And the Styx Ferrymen are alongside with it, but inbound, I feel like that's a lot of what the Ferrymen are now fighting against, not only on map, but energy in arena. Now their fans are here and they're loud. They'll be behind them as well in game 5. Pues Raúl, el resumen es: tercera partida bastante caótica con victoria para Jade y cuarta partida estompeo de Jade. Básicamente. Un Smidel, venga, vamos a jugar un Smidel de estos. Vamos a jugar el Smidel, gente. ¿Qué tengo que poner aquí? Cualquiera. Cualquier dios. Acme. Male y Ranged. Vale, pues... Cernunos. Ah, espera, coño, si no habías ni leído lo que era. ¿O qué? Tiene que ser todo esto. Tiene que ser todo esto. Ah, es que yo le he dado random, ¿sabes? Y era Ranged. Ah, Mid. Vale, Mid, Male, Ranged. Esto es Mage. Hindú. Mago hindú. Mago hindú. Hindú. No puedo ver. Vivo al Gods.
A ver. Mago hindú. Dejadme que no mire, Mago. ¿Este es hindú? Esto antes no es hindú, cabrón. Mago. Juan es chino, o japonés. Mago. Un mago hindú medio. Hombre. No hay tantos dioses, ¿eh? Esto es vudú o algo así, ¿no? Magemit hindú. Mayan. Esto me dice lo que es. Pero esto no he acertado, joder. Me estáis troleando, cabrón. Que no, que esto es lo que he acertado, que es Male y que es Ranked. Pero no es ni medio, ni mago, ni monster. Cago en Dios, es que me estáis troleando, tío. Será una EC, por ejemplo, Cernunos. ¿Ves? Aquí estoy más cerca ya. Entonces, no es un monster, es una EC que no es un monster. Esto es un monster, así que tiene que ser una EC humano. Y no es hindú, ni celta, ni maya. AD Carries. Hunter, vale. ¿Puede ser que nos troleen como ADC el Olorun o lo considerarán mago? No, porque es Hunter de rol, ¿no? Hunter. Ok. No japonés. Un humano. Apolo. Tampoco griego, no es nada, vamos, ¿qué pasa? No, pero no es ningún panteón. ¡Hijo puta! Me están troleando, cabrón. Cupido. Romano tampoco es. Heimdall. ¡Vamos! ¡Su puta madre! Lo sabía, pero coño, he fallado todo, qué mala suerte. Ability. ¿Qué es esto? Esto es a Willix. Y este es el 1. Pero se ha bugueado, no me deja clicarle al 1. And really, there's been no nerfs towards the Freya outside of that Telkine's nerf. And there's potential where ¿Esto qué es? Ah, que esto es el 3, coño. So it's not really a massive ¿Qué es el nerf 3? for her. She's in a fine spot. And I think Freya kind of fits perfectly with what the Ferryman wants. Ni got en breve, mira, en 30 segundos nuevo dios, gente. Se resetea. Ítem. Asclepius. Cloak no. Hades is a possibility. Have we seen too much Hades from Baskin recently? Kind of. I'm going to leave the predictions up to my analysts. However, when talking about Cyclone Spin and some ¿Qué pasa? Me están troleando. Si yo he ganado, si he acertado. I will remind everyone that has been a thing. I'm not smart enough to tell you. Remember, you're a good analyst. You want to swap seats? Rod. I sure don't. I am comfortable where I am right now. Rod of Healing se llamará. No, es Asclepius. Ya le he acertado. Se ha bugueado esto. Va pasando. Vale, a ver, ahora se supone que se ha reiniciado, ¿no? Vale. Espérate, que están ya aquí con Pixivans, gente. Luego lo hacemos. Nada, se ha bugueado, era Asclepius, ya la había acertado, seguro. La había dado, pero se ha bugueado. And they took a lot of time for that. They were probably going back and forth between that Ganesh and that Hachiman. I do still like the Hachiman because Coast has stuck out with Estoy tapando una rata, gente. Otra vez rata Tosker, ¿eh? Esta vez vamos a ver Maman probablemente para Jade en el medio, otra vez para Darvez, quizá. Pero ¿cómo que lo escribí mal? Si literalmente le he clicado. Si no lo he escrito, yo solo he escrito Ask y ya me ha salido y le he clicado. Se ha bugueado. Wow, han preferido. No han pillado Afro ellos, han preferido Maman Hachi en vez de Afro Hachi o algo así. Quizá contra Sobek no le gustaba tanto el pick de Afro, pero yo qué sé.
we're looking at picks of past, of course, a completely different meta. But remember, there was a time when Corbata, hoy sin corbata. Mañana venimos full eleganto. things like the Hercules, right? Just dominating those polls were consistent. Haven't seen Herc in quite some time, but hey, it's game number 5. Your world Se van a piquear, pues no, porque la manean. And that could definitely be an opportunity. It's not as if the Thor was a poor play. Sí, sí, y eso he escrito. Yo he escrito Ask y no salía, porque se ha bugueado, gente. Sé cómo se escribe, cabrón. Llevo jugando a este juego 11 años, cabrón. Is anyone else's heart just pumping a little bit extra? This is great. I want to feel like I'm not alone in this right now, because the weight of that. That's what's at stake. Oh no! Wait. What? Wait, oh, it's doing the SpongeBob thing. There you go, J-Mac. Nobody let Hindu Man anywhere near Kepri, He was backwards, so that's the reverse sweep. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Si eres con los 4 en el lado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Oh, there it is. He called it. I was hoping it would be the set ADC, but Freya pick. Hazer, take your pick. Madre mía, tú. ADC, where do you want to start? It's interesting. Kepri, I love it with the Maman. Maman wants to get in there, blow her whole kit and get. Se vuelven completamente locos en este último set. Sacando todas las cartas, Todo sobre la mesa. Saco el Kepri, saco la Freya. ¡Dios! Paul con Freya no, Paul va con Set. Year11 para la Asbra. ¡Hostia! ¡Un sub! Se le pica. Muchas gracias por el Prime, muchas gracias por el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Kepri's the one that's got to keep his team as ZEC, ojalá. There's one job. And when your entire team is doing this sort of dive style comp, Mike is the one that's going to still have to be frontlining a little bit. He's the one that's going to have to put himself maybe out of position a little bit and into this showback, into this kind of blow it up style comp where who's ever getting plucked, that's where they want to focus. It's going to be difficult for Mike to actually live in a lot of these fights, so his positioning is going to be huge for them. All right, I know that I called out. ¿Qué más triste, perder en semifinales o perder la final? Hombre, perder en semis es más triste. Bueno, depende. Más triste para ellos no, perder la final es duro. Pero perder en semis es putada, tío, también. Porque no llegan ni a la final, ¿sabes? No sé. Es duro, es duro. Las dos cosas son muy duras. Perder es duro en general. A ver, gente, si es que estáis acostumbrados vosotros a perder puta rank, ¿qué me estáis contando? Como si no sabéis el sabor de la derrota. Lo sabéis perfectamente. No me toquéis los gorrones. No la quiero. And on top of that, this Freya is going to struggle when it gets to that late game. Who's going to be peeling for? Vaporino no juega Fight, te juega Hachiman. Clásico. 27.000 estrellas con Hachiman, el típico troll. ¿Sabes? Al menos nunca perdí una final, eso es cierto. Tampoco llegaste a una, ¿no? Pero worth it. Yeah, I'm not sure that Freya can deal with a Bellona any better than a physical hunter can. I feel like Nika's going to be right on top of her, running her down and causing her. Ya no pierdo, dejé el Smite hace 2 años, bien hecho. De hecho, desde que dejaste el Smite no paras de ganar, ¿no? En calidad de vida. ¿Cómo critico al Smite cuando es lo que me da de comer, Pero la verdad es que es duro ser player de Smite. O sea, tienes que lidiar con gente que quiere sus skins en el Smite 2, tío. No, hombre. Give me the reverse sweep, Dragons. I got. Oh, they're both so good. Let's go, Dragons. A wise paper salesman once said, "I wish I knew I was in the good old days when I was in them." Let me tell everyone. Let me key you in. Y luego, si eres de Europa, tienes que jugar Rankeds en Europa, que no es poco. Bueno, a ver, podría jugar Casuals, pero si quieres jugar Rankeds, eres un tío que sufre directamente. There are forces of history at work. Players who have been reverse swept in semifinals and players who have been to 4 grand finals in a row. This is our first of 2. Ya invertí la mitad de mi casa en Smite 1 perderse en Smite 2. Claro que sí. Esa es la cosa. Tengo hipotecada la casa para las putas skins. Pensaba vender la cuenta y comprarme un piso. Y ahora me cago en Dios, joder. So let me implore you, if you are here in the stadium, if you are at home watching, take a deep breath and soak in moments like this. It is game 5, it is Dragons, it is Ferrymen, and it's your casters to take us home. Thanks so much, Dave, and again, it's great to be here for this one. A long set, Mifflin, but before I ask you,
course, I want to ask the crowd that's here. I think I know the answer, but I am curious. We're in Game 5. Who is rooting for the Styx Ferryman? Okay. More than I thought. Now here's the one that I think we know the answer to, but who all is rooting for the Jade Dragons? Madre mía, cuánto fanboy de High Dragons, It is deafening. Cuánto fanboy. Favored on one side, a reverse sweep potential here in the semifinals. And Mifflin, it comes down to this. Now, it was interesting, and I want you to dissect this. Hazer, who went over how he liked almost everything the Dragons had, much more than the Ferryman, still then voted for the Ferryman. So break that down for me. I gotta break down Hazer's thought process? I don't know, man. I mean, it really is just the Styx Ferrymen were the favorite coming into this event, a very clear favorite. I mean, I had them against the field. I think I know who the favorite is right now. I mean, there's a fan favorite and then the analyst favorite, the bookie favorite. Styx Ferrymen, of course, holding that title. Super team and playing some of their signature picks. Paul back to the set, Cyclone spin, busting out the Freya. All of it culminating here in a Game 5. But the Jade Dragons, I mean, how difficult do you think it is for the Ferrymen to play into a crowd like this when they're on reverse sweep point with worlds on the line? I mean, the Jade Dragons just have so much momentum. I think Hazer's just wrong to vote. O sea, no me acordaba que había borrachos como Dardez que se juegan un puto Erlang en el medio, tío. Se me había olvidado por completo. Pero es... ¡Ojo! ¡Se viene Fairblood! ¡Uf! ¡Qué close! Pero hacen el Erlang medio, gente, para counterear al set medio. Literalmente es un counter del set medio. Pero solo un puto kamikaze como el Dardez es capaz de hacerlo, tío. ¡Hostia! ¡Un sub! Solo un kamikaze como el Dardez es capaz de hacerlo, tío. Esto son diferencias, tío. Estos son diferencias. Fase, muchas gracias que me has dado, crack. Muchas gracias por el canal. Dice, ya quiero verle Smite 2. Canita de jugar, la verdad. High Dragons va ganando de 1K en 2 minutos. No lo entiendo. ¿Cómo? El daño mágico tiene una Freya. Ah, los otros dicen, los otros tienen Maman. Maman tiene daño mágico para repartir a todos. Ponen la replay de tirar el tótem. Son unos putos cracks, tío. Joder, puro fanservice, gente. Puro fanservice, tío. Nada, de locos. Puro fanservice, gente. Puro fanservice. Es que ¿cómo no vamos a querer a la gente de hi-rez, tío? Si hacen estas cosas, tío. ¿Cómo no? Es la pregunta. A better matchup in the ADC this time around than last time. It's not often your opponent Hunter lets you know when they're allowed to ranged auto attack. I'll disarm them. That's what I'm gonna aim for it. So Nika, clear target and Cyclone spin. Gonna be hunting him down in that back line. Maybe just hunting Baskin now. Goes in for the ult, gets Baskins in response, ult for ult trade. But it does mean the totem over towards the Dragons. And control of this lane remains over there. Now Coast on left, goes in, does not get the stun, but is looking for the autos, the knockup. Might be it from Aurora, then the block. Qué bien lo ha hecho el maldito PBM, ¿eh? Cómo lo ha visto venir el cabronazo, ¿eh? Joder. This is where the bleed began last game as well, Gore. These early invades, these hyper-aggressive early plays. Already, it's starting to stack up. I didn't even realize Goose. Lo que pasa es que han tirado doble ulti estos, ¿eh? Ahora los otros van a tener la ulti, hay que ir con cuidado. And the myth, like you said, and very much like last game, 1,200, 1,300 gold, Asbra. Again, a little presence on left. The Maman, I'll admit, I was wondering if it was going to be Maman jungle, Maman. En realidad no sabían que estaba la Maman ahí, ¿eh? Ha cuadrado justamente que, mira, ¿sabes? Que se han ido para atrás. For some aggression, looking to get involved somewhere. Where can Lasper find his pressure?
I mean, Lazarus waiting for the two-item power spike. Could be right here. Sino should just be fine. No way Dardas can catch him. Blink forced defensively. All the while, Farm continues to go Miedito. for the Dragons. Make that 4 totems in a row. The Styx Ferryman can't quite find their footing. Where does Lazarus need to go? I mean, wherever the farm is, it's not his job to establish pace right now. That's completely in Sino's wheelhouse. Lazarus scaling. I thought that sentence was going a very different way when you started farm. But it is still pretty Es curioso, gente, lo del Erlang. Es curioso lo del Erlang, pero Where's the farm? Right now it's on their side of the map. poca gente puede hacer eso, ¿eh? Poca gente puede hacer eso, jugarse un Erlang medio y quedarse tan pancho. Last time seems like they're going to be willing to let this go. Seems like blue buff. Y se va a comprar una Toxic de segundo encima, ¿eh? For both sides. Eso seguro que se lo dijo Labra. Que Labra es el loco del Erlang. Y dijo, oye, si te juegas un Erlang contra el set en medio, a ver qué tal. 100%. 100% que se lo dijo. Yeah, I mean, it's difficult to go for these invades. Seems to me the Styx Ferryman realized exactly where that loss started to begin in the previous match, and it was that first rotation of blue and purple simultaneous invades. Erlang medio en el Decider. Me recuerda a un loco que se jugó un Susana de Zetu en un clasificatorio de SPL. Dominating this lane right now. That's 5 totems in a row. Ridiculous. That's a lot of gold. Pero no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho más veces. Not that crazy. 3, 4, 5, 6. I mean, all of a sudden, that's where the gold lead is establishing in favor of the J. Los bancos piqueando Erlang medio y apestando fuerte. In their favor. Cyclone foresees the banish, shots going, trading back and forth. Doesn't seem like the Dragons want to continue their pursuit. Porque literalmente solo vale como counter de set, ¿sabes? No puede jugarlo porque sí. Beads just now come up for the Freya. They haven't been able to put him under too much pressure. Root though, and maybe some follow. Oh my god, the damage from Coast. He might like this. The dash back. Se muere, creo, ¿eh? Se muere. His dash just to get away. Uf. He's going to get a little bit of extra damage on the Cyclone, but not quite the kill. Aurora does his best zoning. Make sure that it stays 0-0 as we approach 7. Talk about PBM's trigger discipline there. He's watching his ADC ride a horse into a tower and says, I know he's just fine. Dios, le han reventado, tú. Y míralo, ¿eh? Dirías, wow, cómo revienta tal el set y tal, ¿no? Que tienen una pelea que flipa, tal. La han reventado de paliza. Encima es inmortal ahora mismo. El Erlang tiene ahora mismo el tema de la ulti que le da 30% de mitigación mientras la tira. Es criminal. Está presionando muchísimo Nika otra vez con Velona, ¿eh? Though, Mifflin not getting too far out of control. 9-8 for Lazra, 10-9 for Dardes. Yeah, the gold is getting a little out of hand. 2,000 experience, but 2,700 gold in the pockets for the Trade Dragons. I mean, that is starting to balloon ridiculously. And the objective-based composition that J-Dragons have isn't exactly for confirmation, but burn potential is ridiculous. A ver, la setup, la verdad que con Freya el late da bastante miedito, debo decir. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que los críticos suelen ser muy buenos counters de los ADC mágicos. Un ADC mágico de general gana, por lo general, el matchup 1 contra 1. Pero cuando los críticos entran en juego ya no. Y ahora que se está haciendo todo el rato la build de crítico, ¿sabes? Antes no había pelea por el tercer puesto, antes sí, pero ya no. Alguna vez hubo, no muchas. Actually, despite how much control has gone over towards Nika, he's the second to hit level 10. Sebastian finding farm wherever he can scrounge for it right now. Just pick it up. But look at Dardes rotating in Aurora, stunned out, good damage. Pin forces out the ult. Dios, muere. Oh man, do they have the shred? The dash creates the distance. How long till pin? How long till backup? Sino. Madre mía, tú. The Dragons. ¿Por qué ha llegado la rata ahí con el Blink a salvar? Si no. Great peel from Sino there. Surprised though to see them back up, considering Scare's blessing still available. Paul should just be fine. Very mobile on this set. No way Lazarus. Sí, se pira, pero presionado, ¿eh? Presionando tú. Get to count their winnings throughout the early game. Styx Ferryman, they gotta be thinking to themselves, this is exactly how it went last time. Esta partida hay mucho snowball, ¿eh? We need to find someone we can rally around, play that aggression through.
but as of now, they don't have any winning lanes. It's not as if Paul can just box Dardes. Freya needs time. Encima este hombre están todos los tótems al timer, ¿eh? No veas tú. Se la sabe. La del tótem. Se está haciendo, por cierto, el Executioner Nika, ¿eh? No puede hacer nada para pelear eso. Where they can keep that pressure, it's going to be a big deal. Baskin and Sino showing face around Nika. Blue buffs going to be spawning in here. It looks like they're gonna pull back again, just a little bit. Pump the brakes, not go for the invade yet. Ward coverage, you had already mentioned it. Blue, just straight line across the map, a little bit towards the Dragons. But hear me out. Ward coverage is great. Generally, it's the team ahead that has more wards on map. That's a lot of gold spent that the Six Ferrymen don't have. They're already down, and the Jade Dragons, I mean, they're not really concerned with their warding. It's mostly hyper deep wards in the enemy. 3K abajo, gente, ¿eh? 3K abajo de momento. Y esta no es la típica partida que dices, vale, voy a divearle con set a la backlane y me los cargo, porque literalmente la backlane es un Erlang, tío. Por alguna razón. Playing it safe. They've secured their own green buff, keeping things alive. But again, Mifflin, the Dragons, and you had kind of... Hay mucho por delante. Freya en late puede hacer un Cristo a todo Cristo, ¿eh? Eso hay que tenerlo presente. Freya en late, apretas el 2-1 y se acabó. Acabas con la humanidad. Pero claro, a ver si llegas a ese late, ¿sabes? An almost 3,000 gold lead are still playing control. One kill up, just shy of 12 minutes into the game. Surprise, Lazar actually elects not to finish his breastplate. Instead, moves in towards the magical focus. El focus clarísimo será Vaporish, básicamente. Probably see him finish it up on this next back. That could be what's influencing this lack of gold-free play, or maybe it's the beacon spawning up, distracting them. Nobody exactly in position to contest it. Looks like the Jade Dragon's going to grab Totem, of course, but also perhaps the beacon. Looking for a little more. 10 totems, ¿eh? Mucha pasta, gente, 10 totems. Could be the numbers advantage you need, but a teleport in from Nika just a little bit late, but it's here in time. Taunt is looking good so far from Dardes, brings the Ferryman into some trouble and gets the damage out there. Beacon swings the other way. Chaos team in control. No van a ceder nada, ¿eh? No van a ceder nada. Se llevan la beacon también, que es un poquito de pasta. ¿Velona cancela uno de Freya? Sí, lo cancela, sí. Pero puede tirar bits y matar igualmente. La verdad es que Velona contra Freya va a estar bien, en realidad. Va a ser el disarm va a ser bastante tocahuevos. También con los blocks y tal. Puede ganar bastante tiempo, digamos, ¿no? Velona es un pick que puede ganar bastante tiempo contra Freya. Tiras el disarm, tiras blocks. Cuando se te hagan los blocks, saltas encima con el stun. Puede ganar mucho tiempo, la verdad. Puede ganar mucho tiempo. Además, si vas con una build como va él, en este caso, con ataque speed, consigues muchos más blocks. ¿Por qué crees que la Freya se hizo ese starter? Se lo hacen a veces para tener más presión en la jungla y tal y llevarte objetivos. A mí no me gusta, personalmente prefiero mucho más la flecha. Pero bueno, yo qué sé. Luego, más o menos la flecha y el Boombash Dagger aporta más o menos lo mismo. Realmente, porque a veces te pasas tanto de ataque speed que no necesitas la pasiva de la flecha. Prefieres el Dagger y ya está, ¿sabes? Que la pasiva del Dagger te sirve para hacer objetivos que da gusto. Play carefully. Paul, again, can do a lot of damage. We've seen this set and what its success can be. He's 2 levels down. Pyro getting low. They're looking for it. Se lo llevan los Ferrymen, pero ¿a qué precio? Solo por uno. Worth it. Worth it. Ha sido un buen robo para ellos. Se van a llevar gol, parece. Pero ha sido muy buen robo, ¿eh? Podría habérselo robado otra vez incluso, ¿eh?
Starting to fall back. Might be able to catch Sino out. Year11's going to go down. Heads up. You've got Paul. You've got Baskin still playing aggressive. They know better. And instead, 4,000 gold towards the Dragons. The Pyromancer Erlang va a una build hiper agresiva, Se va a hacer 15 ahora, creo. Sí, ya tiene mucho daño, sí, pero tiene una Toxic Blade en contra. Una Toxic Blade. Un Erlang que te tauntea y literalmente te solea. O sea, ese Erlang se solea de free al set. Aunque ultees, no puedes hacer nada. El tótem es suyo. 12 tótems, gente. 12 tótems. Estamos hablando de 1500 de pasta, ¿eh? Esos 12 tótems es más que una Gold Fury. Tal cual, ¿eh? Más que una Gold Fury en sí, esos 12 tótems. 1500 de pasta en tótems, gente. ¿Por qué está el Vaporis ahí? Pregunta, la verdad. Uno se ha ido el otro para el otro lado. Uf, va con Usari, ¿eh? Va a ser duro, va a ser duro. La cosa es, están haciendo cambios de línea, están haciendo cosas un poco raras y me gusta. Porque ahora en el momento en el que Freya tiene Fatali realmente, estás como en un punto en que realmente si Hachi intenta el 1 contra 1 probablemente lo pierda. Porque Freya Fatalis te solea. Es así. Mira cómo pega tú. Yes. Ha tenido que instaultear porque se moría, ¿eh? En ese town se moría. ¿Ves? Con este cambio de línea, gente, no están tan preocupados realmente porque no va a solearse la Freya a esa velona ahora mismo. Es un muy buen cambio de línea. Está muy bien hecho. Esto es macroplay del que no se ve mucho en Smite, la verdad. Oh, ha troleado Labra. Podía haber ulteado Labra, ¿no? ¿No tenía ulti? Tenía que haber ulteado 100%, cabrón. Pero bueno. Pues lo que digo, ¿eh? Esto es macroplay nivel no se ve en Smite nunca. Tal cual, ¿eh? O sea, es que no se ve nunca. Y me gusta porque es un macroplay básico realmente que se usa mucho, por ejemplo, en el LoL, ¿no? Cambios de líneas, cuando ganas la presión en un lado, buscas forzar por otro. Y esto es algo muy bueno y muy del LoL y que se tendría que hacer muchísimo más. Mira el Paul cómo pilla. ¿Veis lo que le hace Dardez? En un town, gente. Le ha partido la cara. Le ha forzado los bits y le ha partido media vida. Es que no puedes pelear set contra Erlang, no tiene ninguna posibilidad. Y encima ahora va a ir a por el Phalanx o algo así. Van a hacer disengage. Se han llevado al Piro, 5K. Están igualados, ¿eh? Sí, tendrá que tirar de burbuja probablemente, pero un set con burbuja da un poco de asco porque... ¿Sabes que te la va a quitar todo el rato? ¡Ojo, eh! ¡Qué buena call! Les están viendo por eso, ¿eh? Están volviendo rápido. No sé si les dará tiempo, ¿eh? Se la van a jugar. Oye, tú. Esto puede salir muy mal, ¿eh? Literalmente tiene aquí la gente menos segure que la hostia. Se lo lleva los Ferrymen, es que es lo que digo. O sea, literalmente aquí tienen menos segure que una mierda. Vaya forma de throwear, cabrón. Vaya forma de throwear, espectacular.
Dios. ¿Cómo tirar una... Bueno, a ver, también te digo, es porque tenían bien guardeado, ¿eh? Pero ¿cómo tirar una ventaja de 5K en 30 segundos? No llega a ser porque el Dardez está pelando. Dios, se ha reventado a la Materasu, ¿eh? Se ha comprado Berserker, ¿eh? Todo esto no el Palan. Se ha comprado Berserker para la mitigación. Y pronto tendrá el starter de curarse, ¿eh? Ese Erlang da mucho miedo. De hecho, si no hubieran integrado en este Fire, que literalmente tenían el secure de mis putos cojones, o sea, tenía que haber intentado asegurar quizá el Labra con la ulti o algo así, pero con un secure de mierda, se la han jugado. Se la han jugado. And this Fire Giant has effectively delayed the game. The Six Ferrymen, they were never exactly trying to end this quickly. They wanted the game to go long. The Jade Dragons, they were on a really good pace themselves, but now they spin their wheels while Fire Giant wears off. You've got time. I mean, if you're the Dragons, this is exactly what you want. You just want the buff to disappear, and you want to maintain as much of a gold lead as you can in the process. Unfortunately, a ver cómo sale esto. Some of that's going to get stripped away even further. Fury started. Parece que se van a hacer algo de gratis, ¿eh? Sí. Qué troleada, gente. Gran troleada. Jade estaba ya, lo tenía. Solo tenía que no volverse completamente loco. O sea, la call era buena, pero en cuanto has visto que venían todos, que ha tirado hasta TP un pavo, y lo has visto, porque el Labra lo ha escuchado y lo ha visto, dices, cancelamos, que nos han pillado, y ya está, y te piras. ¿Sabes? ¿Que es un 50-50? Sí, es un 50-50. Pero te la vas a jugar un 50-50 con 5K de ventaja, ¿por qué? Si está ganando todas las peleas, es que no tiene sentido. Ahora lo que le han dado es una oportunidad de comeback que no tenían antes. Con 5K por debajo, con la setup que tienen, era imposible que les pelearan nada. Ahora puede haber pelea. Esa Freya empieza a dar mucho miedo ya, pega muchas hostias. Madre mía, da miedo la verdad. Es para el drama. Vale, vale. Si es por eso. Ese Erlang ahora mismo le pega una paliza a todo el mundo en 1 contra 1. Literalmente, a todo el mundo. Es imposible parar a ese Erlang ahora mismo. Y creo que será imposible pararlo nunca. No creo que nadie pueda ganar nunca un 1 contra 1 a ese Erlang. Quizá Freya. Maybe, no lo sé. Gastó los bits de free, pero bueno, habrá sido sin querer. Pero aunque Freya se lo pueda incluso ganar, cosa que no tengo muy claro porque tendrá Nika desarmando y tocando los cojones delante. Está complicado el asunto, la verdad. Mira, van a por Labra. No mucho. Ulti. Pero ahora Freya sin ulti, gente. A correr. A correr todos. Se lo llevan los Jade. Lasbra está muerto. Uf, madre mía, lo que le ha costado ultear al PBM, ¿eh? Dardez está ahí aguantando como puede, pero está muerto, ¿no? Supongo. Bueno, ahora va a pegar, ¿eh? Dardez va a pegar hasta morir, supongo. Iba a morir, por cierto. Hostia. Mira lo que endiña, ¿eh? Lo que endiña el cabrón. Ahora está muerto. ¿O no? No. Buen 2. Muy buen 2. But he buys time for the Fire Giant to respawn before he dies. This now puts the Six Ferrymen in a much better position if they want to move into the Fire Giant pit, establish defensive position. Madre mía, tú.
Veremos a ver, pero ese Erlang da bastante miedito, gente. No, ha ganado mucho tiempo. Ha ganado mucho tiempo. Pero este Fire lo van a pulear. Y no sé si pueden hacer nada, la verdad. Porque Darkness está muerto 9 segundos y es el que está carreando, literalmente. Vaporis está muerto, ¿no? Sí. Están tocados, ¿eh? Si intentan el Fire puede salir mal, porque ha llegado ya Darkness, ¿eh? No. Madre mía, justito, justito. Nada, han hecho un buen engage al vapor y sabían que no tenía ulti para escapar, entonces simplemente les han baiteado a acercarse y luego lo han tirado todo. Y ya está. No podía salvarse. Lo que pasa es que Kepri no tenía ulti. Es que no estoy seguro. Completely stops in its tracks, and that just gives windows to the Jade Dragons to poke their head around the corner and say, all right, well, it's still at around 70%. We don't need to walk in. It's going to be really difficult for the Ferryman to actually knock down the Fire Giant as a whole. Right now, the biggest concern has been secure. I mean, neither of these squads are controlling it. Sino got it. Maybe had something he Rata ulti, ¿eh? Maybe he was just looking, but he doesn't get very far. And that's an ultimate down. Maybe a small window again for the Dragons to try and work with. They got a couple wards in inventory. They got a runic bomb. That might be the best bet right now. On security. Gente, at least a little more confident. tengo palomitas. Doesn't seem like that's going to be the way they're going instead. Separation. Titan on. No hay mejor forma de disfrutar de competir. Going to spawn in about a minute 30. Fury's over on left, but you don't want to vacate the premises. Give any advantage to the Ferryman. Jade Dragon still nursing a small Convinza. that'll give him advantage in vision. Debería pedirme algo para cenar ya. La verdad. Que aún queda un set entero, tío. De locos. Ahora me pido algo. Con la cabeza a full. Es casi la 1 ya, pero no he cenado. ¿Qué quieres, gente? He comido a las 5 de la tarde. Tengo el horario roto. ¿Qué quieres, tío? Si me acuesto a las 5 de la mañana. Pone competitivo, pues es lo que hay. It's gonna take him a little while to burn it down. But he's gonna get it done nonetheless for his team. Might have to have the full reset. Well, maybe not after he gets the kill. Now the pressure's going to be on. Pyromancer started by the Dragons. They know they have a numbers advantage, but they only have it for a little bit. Dragons get themselves the Pyro, scoop up the Runic Bomb, force a roar into his ult. Sino into the back, onto Coast immediately, and forced into the sky by some great... ¡Buah! Dardes, oh man, Dardes is low. Dardes... ¡Esa ulti de Kepri! ¡Esa ulti de Kepri milagrosa! Six Ferryman reeling from that team fight and still on the retreat. Paul, Aurora, the only one standing. Jade Dragons forego the Fire Giant instead. Tier 1 tower in mid. Tier 2 as well. Can they knock down a Phoenix? Quieren finish, 30 seconds on nearest respawn. Paul can slow him down. Pero pueden. Pushing forward. There's a defense. Well, they Watch want the Dragons positioning. They move forward. Skewer actually gets a lot done. Watch Paul carefully. What he's going to do, because he might be the person to play spoiler if they can find it. Phoenix needs to be the target. Low health bar. For some of the Dragons, no way. No. Iros que troleáis. If they pump the brakes. 5 seconds for Cyclone, 7 for Baskin, 10 for Sino. Ahora tienen que defender el Fire, ¿eh? Fire Giant seems to be on the horizon, but they might not get to it in time because of their health bars. Jade Dragons learned from their mistakes just earlier on. Don't approach the Titan itself, but still, it's a long stay, and Baskin, he's got ultimate. Now finds the stun on the... Oh my god, the damage into him. He's plucked back immediately into the waiting arms of Paul, but they don't have
the lockdown. They don't have the kill, and the Ferrymen utilize a lot, but don't gain what they need. A ver. ¿Veis? Por estos hacen el... Por estos hacen el dagger, gente. Porque mira cómo cae el fire de rápido. ¡Se lo lleva los Jade! Ya está. Se la han llevado, gente, ¿eh? A ver, no sé si es partida aún. Se están viniendo muy arriba, ¿eh? Quieren finishar, pero hay 3 vivos, ¿eh? O sea, es 3 para 4. Watch Sino. He's got the flank. You gotta stop Coast. Gotta do a lot here, and the pressure is on for the Ferryman's jungler. No ult to his name, and the Dragons slowly marching towards the Titan room, slowly dealing the damage they need to, and slowly losing this fight. Coast revives right now. Mike 50%. going massive. They need a little bit more, and they just do not have it. Nika is at least looking for one. Los Jade son tremendo borrachos, ¿eh? ¿Pero qué está pasando en esta partida? Reverse sweep, gente. That guy is a monster. You've heard his name chanted this entire set, and he is Madre mía, tú. every bit of it. Mika, it's the solo lane. He should be able to do it all on his own, but that's exactly what he brings. Man, what a hell of a run from the Ferrymen this year. They have not lost a set since October, but here, January 13th, mark it down. The day the Dragons got their reverse sweep and move forward to the finals. Myth. Gente, de 2-0 a 2-3, tío. Paul está fuera. Where they lose, you think mental boom after that. I mean, it's hard to have tenacity. After an incredibly successful year, we say goodbye to the Ferrymen, but I am looking forward to what this Dragons team has to offer. And if you even watch that last team fight back on paper, it's all good for the Ferryman. Mika shouldn't be able to do what he does. With 5% HP, he lives forever. Scorch heals. It doesn't heal like that. I think J-Max got your broom. Sweep it up, J-Max. Sweep it up. The reverse sweep, man. Insane, insane energy. There it is. Whew. That one's a little sturdier than the last one, huh? Yeah, keep hitting you off this one. He's gonna reverse sweep. But that's gonna do it for myself. Reverse sweep, gente, ¿eh? We'll go over to the stage. Locurote, locurote. Thank you so much, guys. Give it up for Nika, everyone. La final es mañana, sí, pero ahora queda otro set, Win. Ahora queda el contest complete y luego otro bo5, chaval. Hoy a las 5 de la mañana aquí estamos. Otra vez, como ayer. A few times and just what's can't describe it, honestly. And I think we owe it to you guys. The crowd, they got us back into it, and we just knew that we messed up like game 1 and 2, and we had it, you know, and we just calmed down, so just have fun, you know, go out there and just close the games out. And I'm so proud of all of us, like. And the crowd, like, that is crazy. Keep it up, and we're winning the whole thing. Guys.
Nika, you deserve all the love in the world right now. And I feel like you and I are going to get a little too emotional if we keep this going. So real quick, any final words that you have for the fans right here? Just thank you. Like, it's the biggest privilege ever, like, playing in front of you guys. And also respect to the Ferrymen. Like, they're the best team. Para eso estamos, Sergi. Para eso estamos. We view them as, like, the best team and a team we respect a lot. Bueno. And it's just very special for us to, like, finally overcome, like, beating them. Like, the whole year they've had our number, and it feels good to, like, the last opportunity to just get the win. Especially a reverse sweep. Like, what the fuck? Nika, thank you so much for joining me here. Good luck. No se lo creen ni ellos, gente. One more time for J-Dragons and Nika. Nadie daba un duro por los Jade, gente. Yo, en cambio, siempre confié. Siempre confié. Acordaos de mí. Cuando dije, Dardev sabe cosas. Con ese Zeus. ¿Lo dije o no lo dije? Not a dry eye in the building. Parece que fue ayer ya eso. How can you not love the emotion of esports? That is unbelievable. Where does that happen? A game 5 like this. Y de hecho fue ayer porque son las 12 de la noche. Así que sí, fue ayer. Ay, Dios. Bueno, gente. Lo que sabía es que podía jugarse un Erlang y sacársela bastísimo. Nada, muy bestia, muy bestia. Completamente de locos, completamente de locos. Totems of glory goes up, goes down, and you heard the crowd going wild every single time. And Nika took that energy and he continued to dominate. He dominated the lane, he dominated the totem, and he dominated Baskin in the final 3 Boga, con los 30 mesazos. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Dice, regresamos, patrón. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. El Kepri ha sido jodidamente clave, Qué clave ha sido, gente. Y esto, esta kill. Every single time it cuts to these moments of glory as Nika, it's like, how is he doing this? This entire 30 seconds that's going to happen, how is he not dying? How is he killing? How is he doing all this? He had 2,500 people chanting his name. That's y el tío pegando, ¿sabes? I know exactly how he did it. I know exactly how he did it. Nika deserves every ounce of credit we're heaping upon him. Oh, of course. However, this man also stays alive thanks to his front line, thanks to his play on field. Trelly, I think Vaporish Coast steps up in a big way at the end of Game 5. No doubt. I mean, this was a set that we started off kind of criticizing about these builds, about these plays. You know, the first 2 games were Ferryman-centric, and they needed a bounce back. They needed a mindset change. They needed to stay positive. There was a lot that the J-Dragons needed just to win one. Let's not gloss over the. Es que había la rata, tío. Es que había la rata, gente. No podía salir bien. O sea, la historia se repite. Pilla la rata, pierdes. ¿Alguien ha ganado con la rata, gente, aparte de Sony? Es que no me acuerdo si alguien ha llegado a ganar una partida con la rata. Erlang mid at Worlds Game 5, something we have not seen since like October or something. And this is a god that he specifically. Solo de Sony ha ganado una partida con rata, creo, ¿verdad? Does he play this Erlang? He only likes it in the set, and it was a sick pick. Yeah, I think what it came down to in the end, we talk about best of 5s. We talk No diré about más, no diré más. Señoría. And it was depth of strategy. They flexed them a man into the jungle, put the Erlang in mid, and it looks incredible. And there they are. I bet they're so glad to see that. Ferrymen eran claramente favoritos, mis favoritos incluso prácticamente para ganar el mundial. Y venían fuertes contra Scarabs medio dudosos. Contra Jade han empezado 2-0 dominando Basto. Y de repente Jade ha dicho, oye, gente, que nos vamos a ir sin hacer una puta mierda. Estamos dando la puta pena. Vamos a empezar a jugar. De locos, de locos. De locos. De locos, gente. Y ahora se viene Contest Cosplay. Y luego se viene otro maldito set entero, tú. Que encima, yo creo que este set está súper close también. Que podría ser también, os digo, 3-0 o 3-2. O sea, este set se puede ir en un 3-0 o 3-2. Pero creo que va a estar close. En el sentido de las partidas pueden que estén igualadas, aunque se lo lleve un equipo 3-0.
No creo que sean 3 stomps. Me parecería muy raro que fueran 3 stomps. ¿No despiertas a los vecinos? Vivo en un tercero, gente. Por suerte no tengo ninguno arriba. Y abajo están solos. No me oyen, tú. Por suerte. No me jodas, cabrón, no me jodas con la música. Vive en la montaña, sí. Estaría bien, estaría bien. En verdad no estaría bien vivir en la montaña, porque seguramente no habría conexión. Así que nada. Lo que ha hecho Dardez esta partida es sacarse tremendo carro de la manga espectacular, ¿eh? Y ahora cosplay show, gente, se vendrá, ¿eh? Se vendrá cosplay show con cositas. Se vendrán cositas. Sexmamo dominará Smite 2, seguramente. Seguramente. ¿Cuánto será el primer y segundo lugar? Creo que... Bueno, no lo sé, la verdad. Antes era como 400 casi el primero y 100 el segundo o algo así. O 500, 100, no sé. Muchísima diferencia entre el primero y el segundo. Pero ahora no sé cómo va el tema de los prices del mundial. No tengo ni idea. Hace tiempo que no dicen nada, ¿no? Yo creo que ya ni dicen lo que se gana. Antes era así, pero hace mucho. En Europa en Smite 2, chaval. Que van a separar las regiones. Se vendrá la mamboneta. ¿Alguna villera está emocionada por Smite? No. La verdad. La verdad es que no. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Luis, muchas gracias, ¡Hostia! mesado, crack. ¡Un Muchas sub! gracias por haber ganado. Thanks so much. ¿Ni cuando entraste SPL? No. Me emocioné, pero no lloré. O sea, me gustó entrar después de tanto trabajo, joder. Lo que costó entrar a la SPL. Pero... ¿Eres sentimental o eres fuerte? Soy fuertemente sentimental. ¿Y lloras con pelis o algo? Hombre, tío. Gente, ¿por qué no iba a llorar? ¿Qué pasa? ¿Por ser un hombre no puedo llorar o qué pasa? ¿Qué insinuáis, gente? ¿Que los hombres no lloran? Por favor, ¿eh? Por favor. Quiero, eres muy pesado. Míralo, el tío pesado. Quieren mimos todo el día. ¿Qué quiere, pesado? Ven aquí. Ven aquí que te dé mimo. Qué perro más pesado. ¿Entrarás en algún team para SPL este año? Hombre, este año es posible que sí. Teniendo en cuenta que la desmantelan, ¿no? A ver, han hablado de que este es un año de transición, gente. De competitivo, de Smite 1 a Smite 2. No sé qué habrá de competitivo de Smite 1, sinceramente. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! No lo sé. Billy, a los 18, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice, ¿no más anuncios, por favor? Bien hecho, bien hecho. ¿Cuándo sale el 2? No hay fecha. Primavera. Que puede ser de marzo a mayo.
Primavera de 2024 sale la alfa cerrada. No es que salga. Sale la alfa cerrada. O sea, que alguna gente conseguirá beta y otros no. Dime que esto no dura mucho. ¿De qué hablamos? ¿Del contest cosplay? Hombre, por lo menos 2 horitas. ¿Te imaginas? No, no. Media horilla o así, supongo. Estaría guapo, Leo, ¿eh? Estaría guapo. Me lo habría querido. Nada, media horilla o así, media horilla durará. No sé cuánto. Media horilla, espero. Por el horario lo ponía en algún lado, gente. O sea, en algún lado lo pone. A ver, vino My Game. My Game. Aquí está. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Aquí está. Media hora parece que es. Media hora pone. Bueno, a ver qué tal. Y Lanre, con los 25 mesazos, dice: ¿quién ganó? Me lo perdí. Pues ha ganado Jade, gente. Cosplay show in general is just one of my favorite moments and something that I am incredibly excited for. And of course, who else to have on the stage with me than our own, I guess, resident cosplayer, right? Because we rocked it last year, that's right. And it looked fantastic. And now, I guess I can ask this pseudo red carpet style. Who are you wearing? I'm wearing the new Bologna skin, Untamed, that was announced yesterday. Announced yesterday. If you haven't seen that, then you're definitely going to want to check Va con el cosplay de la velona nueva. A beautiful skin. And I have to say, the work in the armor, like, so maybe a peek behind the scenes, my wife recently started working on her first foam armor cosplay, and now having seen what has to go into that, this becomes way, 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 way more impressive when it was already really impressive. Thank you, thank you. It was a lot of fun. It was a lot of foam work, and then I got to do some 3D modeling and printing with resin for the first time to get some of these details, like the spikes and the teeth and everything. So, dice que lo ha hecho con modelado 3D y con foam. To make something that you really like. And I'm just geeking out. I'm sorry, but I'm kind of a little. Eso es Smite 2, no, es una skin que va a salir, pero no es de Smite 2, creo. O sea, va a salir también en Smite 1 esa, ¿no? I'm using faux fur, so I found this really great, realistic-looking faux fur, though. I've had several people ask me about that, but the fur gets everywhere when you cut it. Ya están en Smite esa. It's everywhere, so a lot of Pero ¿cuándo ha salido? Es que yo no he entrado en a lot Smite. of tape and a lot of sneezing. Well, I can tell a lot of sneezing. Well, I will say, it looks fantastic, and again, you get to rock a new skin. Que salió ayer. Y la metieron ayer. Joder. Sin parche ni nada. Fantastic. I've seen some of them around the venue, and it is, I mean, seriously, like jaw-dropping. Every single year, it just feels like it gets better and better. And as you know, Los reverse sweep, gente, ¿eh? Reverse sweep, gente. Madre mía, tío, son la 1 y aún no empieza el segundo set. You can see that they put their love and time and passion for Smite into their costume, and that's what we're all here for, is to love and enjoy Smite together, see these games. So having people in costume just brings that extra excitement level to it, and I'm really excited for the crowd to see what we got to see earlier. There's some really great costumes. And that's, I think, the thing. Not only here in venue do we have a lot of fantastic costumes, but there were also a lot of online submissions from people either who couldn't make it here or who, depending on how it is, I know how cosplay can get, maybe some last-minute scratching to get the costumes together. And so those are things, again, that I'm really excited to see. But behind the scenes, I am curious, have you seen one that really stood out to you and was like the most... Ahora se viene una ronda de 5 games y deseamos viendo el último. Probablemente, main. Probablemente. La cosa es que, Piero, no es que puedan o no puedan. O sea, claro que pueden pasar, entre comillas, las skins tier 5 de Smite 1 al Smite 2. Pero no es que las tengan que pasar, es que tienen que crearlas de nuevo. Por eso es tan complicado, gente, el tema de las skins. Porque todo tiene que ser de cero. Todo tiene que ser de nuevo. Es un juego distinto, no es el mismo. Entonces tienen que crear todo de nuevo. Y las tier 5 tienen que ser jodidamente complicadas. Con todos los detalles que tienen, son skins muy tochas. Entonces, es la cosa.
Hostia, está King de Nemesis, tú. Da Crimson. Buah, esta skin de Belona está guaparda, ¿no? Este cosplay de Belona está muy guapo. ¡Hostia, este Arturo! ¡Madre mía, tío! ¿Era Morgana? Ah, Morgana, puede ser, sí, sí. Now I'll admit, I was A Red trying to Crimson take in Morgana. every single one of those. Fantastic work from everybody, and thank you, of course, to anyone and everyone who had submitted. But there was so much in there, and I have to say one at least pulls on my heartstrings, and that, of course, Fernando, just because Paladin's having that as root and thrown in with all the other smites. It's nice to see some love still thrown towards Paladin. Yeah, absolutely. There was great color, great use of materials in there. I really love that King Arthur. Fernando gana muy fácil. No, pero eso creo que son de otros años, ¿eh? Muchas de esas creo que son de otros años, yo creo. So all of them, again, all fantastic and all hard work, and it's lovely to look at. I know Bellona's armor, there were some skill details on the very first. The Susano, I love the weapon. Bueno, estos son muchos online, creo que son de este año. Sí, son de este año. O los anteriores. Out of the game. It really did. Maybe out of, like, say, like a UE5 version of Smite or something like that. I wish they made that. Yeah, I wish there was something like that ever on the horizon. But maybe we can just keep dreaming. It looks fantastic. But that was just the online portion. We have even more. In fact, we have cosplayers who are going to be here in venue over there on the big stage. Gods and goddesses, welcome to the Smite stage. Sweet Justice Nemesis. Sweet Justice Nemesis, gente. La de caramelo. Now, immediately, what stands out to me, fantastic, like the weapon, that so many cubes has to be difficult. It's so good up close. Es que ese tiene que ser muy difícil, ¿eh? De hacer, la verdad. hi-rez Loki. Me faltaba la camiseta de en My Rivals, por favor. Saga de My Rivals, tío. Atlantis, Leviathan, No salió nunca, tú. and Senpai Daji. You have to love the father-daughter team back again this year. So good. Con la camiseta del Rongyu, ¿eh? Now this one doubly exciting, because as everyone was watching, the Jade Dragons rocked this skin earlier as well. Ese que es Chuck. Pero le falta arma, ¿no? ¿O qué? Y Chell. Right out of the game. So beautiful. Muy chula la Ichel, muy chula la Ichel, ¿eh? Muy chula. Un varón Samedi. Está chulo el varón este, ¿eh? Está chulo. Me gusta, me gusta. The very standard Smite duo queue. Very standard duo Q, tú. Afrodita Susano, tú. Tienen hasta un performance tienen, tío. Y Zanami, ¿eh? It's too real. It's too real. Qué buena, qué buena. Such chill Bacchus. Un puto crack, tú. Un puto crack. Crowd favorite. And also a hit at parties for entirely different reasons. God. Cultivator Persephone and Bok Horus. Ah, la Persephone Florera. La granjera. Y con el Horus, el super dúo. Qué bueno, qué bueno. Esta es la que tenía el cartel de Brick Bang de que vuelva a la vieja Perséfone. ¿Esto qué es? Que no lo sé. ¿Esto qué es? Artio, hostia. Swashbuckler Susano and Privateer Tier. Wow, Privateer, gente. Y el pirata Susano, ¿eh?
They looked awesome in person. Buenardo, cabrón. Buenardo. Everyone make sure you still have your wallets. There are pirates. Morgan Le Fay. Buenardo. ¡Qué buena Morgana, cabrón! ¡Qué buena Morgana! ¡Cuánto curro, con toda la armadura, chaval! ¡Puf! ¡Dios! ¡Este es mi puto jefe! Este es un puto jefe, tío. Mi padre, gente, mi padre. Another favorite skin all around. Gnome Child. Tremendo, tremendo el toro. Wise Old Man Merlin. I have to say this was ¡Oh! my favorite. ¡Runescapers! We always talk about the heavy Runescapers. etch into the armor. Paper crowns, that's a lot of work. That's perfect. I mean, fantastic. Every single one of them, again, look Buenísimo, buenísimo lo de Runescapers. spread and such a love for every A ver, single opiniones, gente, yo creo que Morgana love for the crossovers in there. me ha gustado bastante. Izanami o Morgana quizá, ¿no? Buah, es que Izanami también muy bien, ¿eh? Tiri y Susano están muy bien también. La nuba, por favor. La nuba. Y Chele estaba muy bien también. ¿Cuál? La de Caramelo estaba muy bien también, sí. Y se tenía mucho curro. Es complicadísimo. La de Nemesis Caramelo esa era chunga de cojones, ¿eh? Pero Morgana me ha gustado mucho. Mucha armadura, tío. Pero a veces... La da ahí chiquita. Sí, sí. Probably just start now while you have the opportunity. It'll save you a lot of stress in the future. And speaking of the future, well, this has been fantastic, and we've already had one, I think, really amazing set, followed by really amazing cosplays. We have more really amazing things that are still on the line, because as of now, there's still 2 teams that have to be whittled down to 1 to join our finalists there for the SWC, where the Jade Dragons are going to be. We know we had some Atlantis Leviathan skin cosplayed up there. I have a feeling I know who they're rooting for. Probably. Do you? Depending on how you're feeling. I know you're Bologna, so maybe you're now a Nika fan because he's been playing a whole ton of it. How are you feeling about maybe the next set? I'm not even gonna try to make a call. We saw what just happened, Yeah, so good there's point. no telling. Yeah, we've had 3 people who are paid to know it get it wrong Warchi today. tiene que hacer cosplay de Agni. That's right. Me falta una cabeza por eso, gente, para el cosplay de Agni. So I'm excited to see what that set is going to look like. I'm excited to see, again, how the cosplays have shaken out. And I want to say, I think first and foremost and mostly, thank you for joining me. And again, amazing, amazing work on the cosplay. Thank you. And to open the floor to you, anything you want to say to cosplayers, both Coño, que tiene 2 cabezas el Agni, gente. and future. ¿Qué pasa? ¿No hay que jugar un Agni o qué coño pasa aquí? ¡Joder! Please continue contributing to it. Yeah, it's going to be, again, fantastic for all of the skins that they have. He visto And, of course, all of algunos... the things that we have going on in the future. So, He semifinal visto number 2. algunos cosplays de Agni y tal, pero son muy complicados de hacer porque realmente al final tu cuerpo pues tiene la cabeza en el centro, ¿no? Y que queden centradas las cabezas pues suelen quedar un poco raras las cabezas con Agni en realidad. Tendrías como que hacer una extensión de ti mismo o algo así, tío. ¿Qué es esto? ¿Jujutsu Kaisen o qué? No, no más extensiones. Then I can go ahead and say now as a non-calculated risk that we're going to kick it to that break and then be right back with set number 2. Y me ponen música otra vez, tío, pesados, loco. Bueno, pues parece que a la 1:10 posiblemente empiece a entrar gente. Y a la 1:20 más o menos empezará los Pixie Bands, ¿no? Pinta bien. Pinta bien el asunto. Ya ves que si me abandonas. Sí. Es que han salido como muy pocas. Muy pocas. No se ha llenado ni el vaso ese. Yo creo que lo paramos desde tiempo. Puede ser. Smidel, cierto. Esto es, ¿no? No, esto no es. Esto es lo del FAQ. De las... De estos. Esto es Smidel. Vale, gente, Smidel. Empezamos con Agni. Siempre se empieza con Agni. Guess. Casi gano ya. No es medio, pero es Ranked Magical Monster Male Mage. No es medio. Es un mago que no es medio.
un mago que no es medio, no es hindú, es Ranged y es un monstruo, ¿vale? Es un Hades. ¡Soy la polla, cabrón! ¡Días! Buenardo, buenardo. Vale, ahora Panteón. Y mire, es del Panteón... ¿Nórdico? ¿Es nórdico? ¿Dónde están los nórdicos? Este de aquí. Es este. Este es nórdico, ¿no? Sí. Ahí está. Luego, Ability. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Qué es esto? Esta es la típica mancha del psicólogo. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves? Sí, Kumba. Un Kumba al revés. Kumba. De lado. ¿Será la pasiva de Kumba? Un Kumba de lado, ¿no? No, ¿qué es esto, tío? La ulti. La ulti de Kumba, tú. Joder. Ítem. Pero si este es el del otro día. El que ha salido antes, ¿qué? Una Asclepius, ¿no? ¡Madre mía! Y skin. ¿Esto es Ares? Ares. Parece una antena, ¿no? Ah, no es un Ares. Vamos. Ya tengo todo el Smite del hecho de hoy, gente. Mañana más. La segunda, esta, ni tan mal. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es esto? Smite Savi. A ver, vamos a ver esto. Start. Type. Guess the god. Type a god's name. Agni. No he acertado en nada. Height Area Damage. Y es melee con Height Area Damage. Melee. Susano. High Crow Control, High Mobile. Ah, no era. Tenía un poco de esto solo. Esto es parcialmente. O sea, tiene parcialmente High Area Damage y parcialmente tiene algo de esto, que es High Area Damage. Vale, entonces no es japonés, será Humbats, quizá. No. Ah, es jungle solo. Es jungle y solo. Jungle y solo, las dos cosas. Vale. Entonces, Area Damage. Jungla y solo. Físico. Jungla y solo, cabrón. Gilgamesh, pruebo, va. A ver qué tal, pero es raro un Gilga. Nada. A ver, es jungla y solo. Ay, support también, lol. A ver, ¿qué dioses? ¿Qué dioses? Es que, ¿por qué no me dejan los dioses, tío? De ver, Amaterasu, ¿no? Para jungla y solo. Erlang Shen, pero eso no tiene nada de área. Physical. Es que, tío, ¿por qué no me sale aquí algo de esto para saber los nombres de los dioses? No me acuerdo de todos los dioses, tío. Literalmente. Bakasura, ¿no? Varón, nada. ¿Belona? ¿Belona? ¿Belona solo? Camazor, Chak. Kukulain no creo que sea. Porque Kukulain jungla poco se ha visto. A ver, yo que se voy a probar Kukulain.
Danza de allí. Wanyu. Pero Wanyu jungla se ha visto demasiado poco. Me la juego. Pero es que no hay ningún panteón, tío. ¿De qué panteón es, cabrón? King Arthur. Sí, un King Arthur jungla, mis cojones. A ver, Lancelot no. Un Lancelot en la solo no se ha visto nunca. Mulan. Voy a poner Mulan por poner algo random, ¿eh? Nada. Ya, bueno. He fallado. Nike. Nike jungla existe. Tampoco griego, no es nada esto. Odín. ¿Y uno nórdico o algo así? Probamos Odín. Norse. Es nórdico. Norse. No puedo escribir aquí algo así. Odín. Osiris. Nada. P. S. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Surtur? Podría haber sido Surtur, gente. Tyr. Pero un Tyr jungla vamos borrachos. ¿Vamana? No. X. Será nórdico. Belona ya lo habíamos puesto, ¿no? Y además romana. C. ¡Que no existe, cabrón! No sé qué personaje es. Hell. No sé qué es esto. A ver, es nórdico, solo hay jungla. Y hace cosas. Rata. Pero en rata es nórdico. Sí. A ver. Pero tampoco es rata. Ahora ahí están poniendo emotes raros. ¿Qué significa eso? No sé. Martillo. Thor. Bob. ¡Let's go! No pillabas lo de los martillos. No. Yo tampoco. Guess the quote. A la primera. I don't fear that. I will bring suffering for truth and bring to the end. Cthulhu. Pues no. Esto parece rollo paladín, ¿no? I don't fear that I will bring suffering. For in truth I will bring an end to it. Hostia, no tengo ni puta idea de las quotes. Pero ni puta idea. He visto puños y bocatas. Alguien que esté fuerte. Ya, por eso he pensado en Hércules. Vamos a guess el chat.
Una rana. Suena raro. Una cabra. Un dorito. Poca información. Dorito. No tengo ni idea. ¿No puedo ir al siguiente? A ver. Hay que superarlo. Guess the quote. No, es que tengo menos tries, tío. 3 tries left. Ahora la gente seguro que pone motes raros para despistar. Yo qué sé, me lo voy a inventar. Un pulpo no, porque el cachulo han dicho que no. Cliodna. Es que no sé quién trae sufrimiento, tío. Perséfone, yo qué sé. Yo qué sé, me lo invento. Do not fear that I will bring suffering, for in truth I bring an end to it. ¿Esto qué es Gel o Do qué? not fear that I will bring suffering, for in No truth sé de I quién bring es esto. an end to it. Do not Sol. fear that I will bring suffering, for in truth I bring an end to it. Do not fear Ese. that I will bring No sé de quién es este for in voice. truth I bring an end to it. No tengo ni idea, tío. ¿Qué voz es esta, gente? Me estoy inventando, ¿eh? Literalmente. Yo no estoy escuchando. ¿Qué será una bola? Es que parece un panteón chino. ¿Medusa? No, es otro. Morrigan. Morgan Le Fay. Morrigan. De Morrigan. No tengo ni idea, hijo puta. ¿Por qué ponen unos beats? Porque es algo en llamas. No se ha probado. Un creeper. ¿Velona? Creo que ya la habías probado, ¿Te ¿no? has puesto todas las mujeres y ya está? Sí. ¿Has puesto medusa o no? Medusa no lo he puesto. Ah, Niz. tenía esperanzas, había serpientes. Némesis. Némesis suena bien. No. Neza. La verdad es que Afrodita no tenía pinta de dar sufrimiento, ¿eh? Aracne. Amaterasu. Atena quizá. A Willix. ¡Tío, no acierto una! Artemis quizá. No creo. Chonga no tiene pinta. Caribdis tampoco. Dios. Dai. Discordia. ¿Qué ha sido eso? Ni idea. Paso. ¡Hostia! ¡Un sub! F6. F6. Paso. Obviously, yesterday we saw one of the only 2-1 games in our quarterfinals. Y sí, muchas gracias, pesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Era Cali. Ah, la gente spameando Cali por ahí por el YouTube, tío. Y yo sin leerlo. Oiza, nada, a mí no era mala Cali, Oiza. Era Cali. La verdad es que la voz sí que era de Cali, tío. Me lo he troleado. Y Cali y sufrimiento tiene bastante sentido. Smite Savi. O algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Smite Savi? O algo así, era la web. Yeah, they're pretty good drafters. I can't really give away any strats, but I think we have some good drafts in store for them, honestly. So I'm excited. Fine, okay. Any concerns going up against the Oni Warriors? No, I mean, we've beaten them twice this year. We think we maybe have their number. I mean, they're obviously a strong team. And I played against SOT in the semifinals, or maybe not the semifinals, but last year we played against them in the semifinals, and my team lost 2-3, so... so try and get some revenge on SOT. He's obviously a really good player, so yeah. Well, is that revenge going to happen? We'll find No lo out sé. real soon. But No, real creo que no quick, era guys, un before I cosplay let you go contest. back Era to simplemente your un show, team, ¿sabes? Is there any final words Sí, que you la gente have? que viniera disfrazada, I pues just want to say se, Funke is a great estarían por fan ahí. and even better competitor. And like last year and the year before that, I will beat him. So I'm excited. Fine, okay. I'm going to invade your blue, bro. All right. The first blue, be ready.
All right, let's see what happens, everyone. Guys, get back to your desks and we're ¡Hostia, heading tú! back to our analysts. Le ha dicho, voy a invadirte el blue. El primer blue. ¿Os acordáis del invade del blue, gente? ¿Os acordáis del invade del blue? I'm gonna invade your first blue buff. Just be ready. And now, look, for me, it's playing mind games. Is he actually gonna do it? Is it? Well, he's gonna do it. Wow, No, he's not. He's gonna do it. He's not gonna do it. You can't call your shot and then not follow it up. It's the mental game. The game's already starting. This is the mental portion. Solo's gonna be thinking about it, like Dolson said. Ni coña, la última vez fue lamentable, tío. Hostia. Qué desastre. ¿Os acordáis de ese game? Dios. Fue triste, triste, triste. Hostia, tú, invade, cabrón. Once again, without further ado, picks and bans for game 1 between the Leviathans and the Oni Warriors. Hazer, what are some things you Empieza ahora el primer game, gente. as these first bans and first picks Del segundo set. ¡Ay, Dios! Y son la 1:20. En realidad, que a la 1:20 empiece esto puede significar tranquilamente que dure menos que ayer. Porque ayer empezamos a las 3 el último set. Y si acaban 3-0, acabaríamos antes. Si se van a 5 games, me cago en sus putos muertos. Tú. Hopefully we don't see a Blink Artemis, and if we do, maybe, hopefully way later. ¿Qué ha sido eso? But starting with the ¡Hostia! events, ¡Un sub! I want to see Junior con el tier 1 crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. really thinking about between these two teams. Panatom, better one of the best junglers for a Sí, ¿no? Me dio ese 10 done. ¿Qué salen? ¿Pocas palomitas en esa bolsa o qué? Gods that are really sticking out. Camazot's already, there is two bans into the jungle, and Maman is the only like kind Se of había power más pick antes. left available. And is there going to be prio on the Maman compared to the other games? We'll see. It's hard to say, but even with all these jungle bans already, it's hard to say that Panatom's God Pool is even being challenged. I'm going to things like Rat and Thor as some of his favorite go-tos, so still certainly a lot of picks still for both junglers. I mean, even adapting on the other side has a few flavor picks. Hacemos predicción siempre, gente, cuando acaban los Pixie Bans. Brigitte at least peeks her head into P's and B's. I think the performance we've seen from that god just this weekend alone has justified Odin taking her on the Afrodita. world stage. But it's crazy. Wow, this high up in the draft. Yeah, super high prio Odin once again from Solo. ¿Cómo le Troll. He gusta el seems to solo really troll el love Odin, this eh? Afro to pair alongside it. Last time we saw Odin, we saw it paired with a Yemoja. They had the cage and the walls, two different ways to force the Phantom Shell. This time the Odin likely going to have to do it himself, so a Phantom Shell will really counter him up in this game. And it's interesting to see that Sobek Ganesh kind of dictated the last best of 5, and going into this best of 5, there is no prio on it. We get an Afro support. Puro van a Genetics. El Anur es para Genetics también, ¿no? Baron support, which is an interesting matchup because Baron, Que no saque el Anur for support. the most part, can pull an Afro at most points. She has to get almost 4 points into that. Barón suele ser una buena contestación contra Afro. Le hacen mucho, ¿eh? And that way you're still locking him down for Porque easy le metes soft el 2, setup or el even to a certain 3-2-1 extent the Hachiman. y le tiras la ulti. Entonces Afrodita tiene que ultear para ultear la ulti de Barón. Y entonces ulti por ulti es super worth it. Absolutely eviscerate him style draft. Yeah, super interesting. We saw this Baron as a counter to more Se hacen the como Yemoja. counter de Afro. It's the same idea with the Odin. When the Odin cage goes up and he tries to disengage, you pull him back through his own cage with the Baron Samdiel. Didn't really work out No se le ve last nada. time for the Kings rather in this same matchup against the Warriors. We'll see if the Leviathans can execute better. And with a little bit of that, the potential there is still with the Odin. The emoji gave a lot of appeal to this Odin. So now, in a matchup that doesn't have a ton of appeal with this Odin, you expect the Afro to be linked to more of those hyper carries, that Tiamat, the Hunter, whatever. Ganita, gente. Era Cali los Snaggy. Solo Troll's going to have to be a little bit more careful than we saw the last Odin versus Baron. You know, with the last few bans available, I wonder if we see a few more jungle prio bans. I'm thinking of things like the Thor again. Susano comes to mind as well. Oni Warriors will take away that Thor. I thought it'd be onus on the Leviathans to do it themselves instead. I suppose the Warriors been watching a lot of OG Smite, know that adapting on Thor, it's just a little bit different on the world stage. Jungle matchup, one for the ages. Adapting the Panatom to the most talented to ever do it. You won't get your Osiris solo inbound, I'm sorry to say. We won't be getting Thor for adapting. Gilgamesh also taken away. We begin again with the calls for Totem, this time more directed towards Fine OK. Hazer with what's still needed and what's left open. What are some things you'd like to see here in the Final Four? For the Oni Warriors, I think I'd be looking at my Hunter pick. Netrioid
Gente, parece que en Netflix han puesto pues solo ese capítulo. Hola. Bueno, está el último capítulo de One Piece, pero están todos o solo el último. Lol. Oni Warriors comp, the Oni Warriors duel in that they always opt for. Aphrodite Izanami, guaranteed laning phase O sea, el pressure, último capítulo, lo de guaranteed strong lane el game, 1089. very strong at all points. Que aún no salió en Side lane Crunchyroll. pressure can alleviate some of the pressure we're likely to see up against this Odin. Great in the team fight is the Odin. ¿Están todos? Phenomenal at locking down Dice que están individual todos. targets or stopping Hachiman in his tracks, but not exactly a Porque lane eso de ser el bully, so último. anything that can drag attention over towards duo, I think favors the Warriors. And I love this Susano pick. It is so good into what the Levi's have. Immense chase potential into the Thoth, the Hachiman, and can pretty freely avoid a lot of a Baron's abilities with those 2 dashes. So I absolutely love this pick by Panatom. Yeah, I really like the jet stream here. We'll be able Está el to follow 1089. the dash. Sí, pero 1089 ¿cuándo, eh? As well. We've seen a couple of great Susano performances this event so far, particularly out of April. But now, a Cerberus hover. Have we finally got a Guardian in the solo lane? Or is this a mage solo? Could the Baron be flexed? Yeah, what do you think, Bobby? Es solo el último. Van a sacar nuevo arco. What is it about this pick that really attracts them to it? I mean, first off, Tainted is super strong right now. If Vale, vale. Guardians or if Warriors weren't as strong as they were, I think we would maybe see a potential. Estoy Guardians tapando un there. Hachiman, I gente. expect Serb in solo. I think this is just a death match for Baron. If he goes to Susano that de solo Pani, lane, eh? he's just gonna get caged, ganked, and killed. But Baron or Serb is able to live this a little bit, and the late game potential into the Aphrodite, into this Tiamat. There's really easy just play for this Levi's, play for beads, Esa es get those 1090. beads out, and then punish them. Love ease of play, and I think Leviathan's absolutely got it. I mean, talk about threat on beads. Cerberus, Stygian Torment, just going to grab every bit of beads. Gente. Fear No Evil going to do the exact same thing. Susano If anybody's Afro. got any sort of safety left over, if they hadn't Están already died to that el puto onslaught Faragric y el CC, otro Baron Zombie, haciendo the duo scalp quad a with 5 the de la Dragon mañana en Man, Europa. easy for that Thoth. The amount of Ishtar games slowly starting to build up here. 40% win rate, however, across the 5 games we've seen. And this Ishtar should kind of do what that Izanami was meant to do. It's going to dominate lane, will play well into the late game. I think you go for this Ishtar because, as you said, so many beads pulls potential on this Levi's. Se ve los getting that coplays, extra sí. CC immunity in that Ishtar ultimate. A little bit extra ¿A safety. quién le vamos? Don't have A to quien have the queráis. Aphrodite always on top of you, always Vosotros kissing you, veréis. and have her with someone else. So I like that the little ¿Qué ha sido eso? there, potential ¡Hostia! for ¡Un Izanami, sub! but I like Excelente, the muchas gracias por el CC prank, crack. Muchas gracias por el canal. And Ishtar also has Es. a decent interaction into Cerberus in that you can utilize that dash to avoid the ultimate so long as you're willing to go in a bit more aggressive. So another answer to a lot Este of set that es muy CC, interesante, great ¿eh? pressure, good scaling into the late game, and it's going to help you out around those objectives, which is generally one of the weaknesses of Tiamat is the ability to Ya tengo DPS and Humbats, secure ¿eh? an objective. De los pocos DPS from players de Ishtar, Humbats maybe que not hay. so much to secure. Yeah, this Leviathan's comp I'm looking at, the CC is unbelievable. Hunbats ult, Baron ult, Serb ult, Toth 2 pretty powerful. Hachiman has the slow on his ult, has the stun on his 3. Feels like they have an embarrassment of riches here in terms of CC, and it's going to be real difficult for the Warriors to stay safe. The beads, when the beads are down, the Afro has to be linked to the right target, and SOT might have to pick up a pair of beads of his own. Yeah, and I think that worries me on the Oni Warriors side. You don't match that beats pull potential. You don't have that same, I mean, I hate keep bragging about that ease of play that the Levi's have. It's difficult to Y un play Cerberus comp contra like Afro, these ¿eh? Warriors. Odin Cage, not really pulling relics, maybe a Phantom Shell. Cerberus solo. Susano's really just pulling Aegis. And outside of that, Aphrodite is a single target, just kiss, and that's about it. So a little worried when we get to these late game fights. What's going to be the go button for the Warriors? Are they just running it down, trying to win the fight like that? If you're running into this Atlantis Levi's comp, that's not going to be good. I mean, the go button's got to be just put the ring around the Thoth and pray that you've got the damage behind it, right? I mean, it's hard to say easy because Phantom Shell's going to be there, and Odin Ring now has some interactability. You can auto-attack it to get rid of it, but as far as I'm concerned, giant circles on giant circles, have an Ishtar to follow up. I think the team fight of the Oni Warriors can stand up in the late game. I actually kind of feel like the Odin ult, is it good for trapping people in and killing them here? I feel like it might be used more as a zoning tool in this situation. We've seen the Oni Warriors do it in the previous game where they used the Emoji walls in particular to deny access to objectives. Pyromancer, Gold Fury, they wall them off and they do them quickly. I think that's the way they're going to use this cage. Because if they drop the cage on top of the Thoths rather, what is their follow-up? Have you got a Tiamat jumping in there, putting herself in danger? I don't think so. Is the Susano able to follow up? I think a well-timed Aegis counters that out completely. So I think this Odin
wooden cage would be better served in this game as a deterrent for coming into fights rather than a trap on the enemy characters. And before we even get to that late game, looking at the laning phase, the Warriors have that. They have it. They're having a lot of pressure in solo, a lot of pressure in duo. Jungle, maybe a little 50-50. Hunbots doesn't want to get too involved till 5. Están hablando aquí los casters sobre las setups y tal, ¿vale? Y comentan mucho como que los Sony Warriors no les convence mucho la setup que tienen porque la caja no tiene mucho follow-up y demás. Pero bueno, ya se verá. Tiene una buena encerrona porque se supone que encierra a 3 players, que está muy bien. Todd, Hachi, Baron, los encierras a los 3. Pero tienes el problema de que se pillan un Phantom Shell con una Relic y te da igual que te encierren, literalmente. ¿Sabes? Así que es complicado. Complicado. Ya se verá, ya se verá. ¿Sí o qué? ¿Quinito? Te has tatuado Agni o algo, cabrón. Henry es una mierda. Relatively low DPS mid. Susano's okay on objectives, but more so for the secure of his ultimate. He's not exactly a burner. I can see the Oni Warriors finding opportunities to look at gold or finding a pick early on, and then in a 5v4 saying, well, we just didn't have enough. Tienen mucha... O sea, los Leviatanes tienen un daño en área bestial con Cerberus, un Bars, Hachiman con la ulti, incluso el Barón. Y luego tienen al Todd para one-shotear también. O sea, tienen... muy bestia, One other thing I'd like to touch on here is Leviathans have switched gear, I feel like, from what we saw from them previously. Previously was early pressure, they wanted to control the map, and this comp... Nos subimos a la levineta. Como Oni no gana el early, lo tiene muy complicado. Pero tienen mejor push en la solo, en la dúo y en el medio 50-50. Así que, si los Sony consiguen hacer mucho en snowball, no creo que los puedan parar los Levis. You open your mouth. Thought you had some thoughts here, Myth. I'm curious now because we picked apart these compositions pretty heavily here, fellas. When you look at players on either team that you're hoping to really get off to a good start, who comes to mind for you, Mifflin? Someone that you want to have start to build momentum for themselves and for their team in game number 1. Tend to default towards the jungle, and that's okay if that's your answer. It breaks my heart. It breaks my heart that I can't say it, Bobby, because it feels like dual lane pressure or side lane ¿Alguien que lo quite online? Creo que sí. Este es el canal indicado para eso. Doño, para que empiece el game. Yo no sé qué pasa. No paran de hablar estos hijos de puta. ¿Puede empezar ya? That mid lane kind of late game because you get to farm up more mana, you get to be used. And when you have that side lane pressure, shield buffs, totems, cooldown camps, this is a way to snowball. We've seen actually solo laners get like 2-level leads and then they rotate and just wreak havoc at these gold periods. So I agree, maybe not junglers in this game are the most important. It might be those side lanes. Yeah. I think solo lane in particular could come into this. We've seen early teleport upgrades, particularly in the last set, and teams rotating over towards the duo side of the map, rotating that solo laner over early and opening up opportunities for picks, opportunities for gold furies, and I think that could be a really important factor here, especially if that Odin can rotate over before the Phantom Shell is available. There will doubtless be one in this game, but it won't come online until maybe level 10, level 12, we shall see. And I think the Odin can find some impact before that if he picks up a teleport upgrade early. Appreciate everyone hanging with us. We'll be getting into ¿Qué ha sido game eso? one here. ¡Hostia! Just ¡Un around sub! the corner between the Oni Warriors. Emin, con los 32 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice que guapo Warchi. Yo aquí en traje comiendo palomitas. Pasa. Disfrutando el competi, cabrones. Thank you so much. Over on the desk, it's J-Mac and Charlie here to bring the start of our second ¡Eh! semifinal here Warchi versus Dream. SWC between the Let's go. Leviathans and the Oni Warriors, and should be an exciting matchup, Charlie. You look back at the history of this team, all of phase 1, it's a dominant Oni Grande Warriors el combat. win after win against every team they come to. But then we get into phase number 2, a change ¿Has visto el to the Oni streaming, nena? Warriors team, which is bringing genetics Es el here in place combat. of Jake. Está ahí. So changes on the Leviathan side as well, bringing Pone ese cartel de vez en cuando.
And all of a sudden, the story flips a bit. Now we have the Leviathans winning out in their matchups against the Oni Warriors. I mean, it's going to be an intense one, J-Mac. You could tell the crowd is excited for it, and these semifinals have already delivered so much. ¿Cuánto cobra el combat por eso? Tendré que pasar por caja, tú. Just a moment for a small tech issue. When we get back, we'll have you game number 1 of our semi. Pero tiene pinta de que caro. Gente. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¡Me toquéis los cojones! ¡Con otra pausa! ¿Han hecho Pixie Bans ya? ¿A qué hora juegan? Ya juegan. Lo que pasa es que se ha bugueado algo. Por eso estaban los casters que no se callaban. Gabriel, con el Prime, muchas gracias por apoyar el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Combat cobra con Mega Man. Ojo. Voy a tener que jugar a Mega Man al final. Panda to me is like the epitome of confident player. Like, I think you can tell playing against Panda that he doesn't back down from a fight. He's never scared of another team. He's never too low or too high on his teammates. I think he's just always a very confident, steady, consistent performer. I think that he's been a presence that team really needed to kind of get them out of a slump. And yeah, I mean, there's not too much bad to say about Panda. I just think he's one of the best ADCs to ever touch the game. After playing with him for years, I'll always consider him a top 3, but even like sometimes he'll just be the best ADC in the league all the time until he stops playing Smite. Yeah, no, I like Panda Cat a lot in real life. I knew him since he was a kid. He was like 15, 16. I knew him, I met him in real life at that age, and I think he's grown a lot as a person. He's a lot more mature now. He's a lot more level-headed, like has a good head about him, and so yeah, I really have nothing but love for him in real life. In game, he's my son as well. You know, we always, that's the thing about us ADCs, we all call each other, you know, our sons, or just talking smack. But yeah, I always want to play a little bit better when I play against him, for sure. I want to see him suffer in the battlegrounds, you know what I mean? But yeah, no, I think he's a great player. He came back. My first game back, I think I went 0-8 on Allrin, and I was like, dang, like, okay. But yeah, no, his first game back, I think he played like Rama, and he popped off, and I was just like, you know, damn, like, okay, maybe I was the problem, right? He just wears his emotions on his sleeve, you know. You can tell exactly what that guy is thinking. Dice que no juego su hijo. Sí, sí, no sé. No sé qué dice Zapman, la verdad. No sé a qué se refiere, tío. Listen to him on a stream or read a tweet from him and you know exactly. Pero esta mierda de cosas de agrandar a los players, ¿qué cojones es esto, tío? O sea, se han puesto aquí a... Aquí... ¿Qué sé, tío? Pero que ya acaba de decir que creo que es mi best friend. Dice in-game, dice, bueno, incluso algo así en plan, porque no tengo amigos, o algo así acaba de decir, tío. Literalmente. Creo que sí. Let me hit pause real quick. Let me run it back. Since I was a what? I knew him since he was a kid. He was like 15, 16. Dude. Yeah. Se echan un LOL en directo mientras solo. How do you react to the accusations that Zapman raised you? What? Where are these accusations coming from exactly? From the Zapman video? Let's just say as you get old, you know, you start to misremember things, a little bit of a delusion kicks in, Alzheimer's, things like that. So we'll let it play out. Sure, Steven raised me, but as all good things come to an end, the sensei has, or no wait, the Padawan has overtaken the sensei. Bueno, típica frase, ¿no? Del alumno superó al maestro con la respuesta a Zapman. De que Zapman le ha dicho que es su hijo. Y es como, a ver, Zapman. Zapman, cabrón.
tío. Yep, and that's exactly what we want to see. Relaja. We want to see action-packed Smite and Leviathans taking on the Oni Warriors. This has been a rivalry built up for quite some time. They've been at the top end of the standings. ¿Qué es un episodio de Office? And now, podría ser tranquilamente, tío. I mean, even pulling from that pre-game interview, you hear what SOT says. This is 2 years now that we've met at Worlds, and I've ¿Quién es el 3 Times? Ahí no podemos decir nada, César, ¿eh? Si me preguntan quién es el 3 Times, yo te diré Adapting. Si me preguntan quién se mereció el 3 Times, yo te diré cualquier otra persona. Pero es lo que hay. Of course, this guy goes right back to the hot dog, and why wouldn't he? It's essentially patented for this man at this point. Yeah, one thing I want to zoom in on El is fine, okay, on el the Zapman me refería. No sé si he dicho Adapting, for pero quite some time when the Afro Zapman. came back, you know, I was like the healing, the surf. Cualquiera menos Zapman. A decent matchup into compositions like this, but no one was taking the El Paul se merecía el 3 Times, la verdad. La final fue Paul contra Zapman, pero es que Levis jugó demasiado bien en ese entonces. Adapting tiene 2. Va por el 3 Times también. Va por el 3 Times, tío. ¿No hay robo de blue? Bueno, porque es un Cerberus, ¿eh? Big circle followed by big circle followed by a giant cone. There's just so much Leviathans have pressure-wise against the purification beads. ¿Barra llegó a 2? No, solo 1. Every Oni warrior is going to want to pick up. But then there's also that potential threat around the Odin cage. Talk about when Odin comes into the battleground, when Yamojis are out there. How important is getting Phantom Shell? How early do you rush an item like that? For Wrong You, he's going to go towards that shell immediately. Yeah, I mean, it does seem to be something you have to watch out for when the majority of your team is going to have trouble with that cage, right? Ronnie, Panda Cat, and Shinto all have to watch out for the positioning of SOT. They have to watch out for how quickly big pressure, gente, big pressure. Makes his fight known. But something to note, the blink Odin cage is usually the call, right? That is the engage. If you see an Odin jumping towards you, you dash away. The blink. Buena presión. But when you have to deal with Hunbat's ult, Stingy and Torment from La verdad. Wrong You with Life of the Party. Beads might be something on SOT's. Weekend no tenía 3. That Genetics saves you from every single one, right? He's Weekend. He's going to be with Pegwell. Mundiales. I don't think Sock can count on those Afro ults. Because of that, X Dent. SOT maybe having to rely on those beads a little bit more because of that threat of CC. What does that do for the Oni Warriors in team fights? Does that now kind of maybe force the Susanoo to be a bit more the engager, or does that still fall to SOT even having to go something like beads? I mean, you do want the Odin cage as your first engage unless Panatom's just sitting around a corner and finds a beautiful pull. Yo solo diré. The Odin cage starts off as, hey, we're killing with 667. Going with this big ring of speed. No hace falta decir nada más. Later on in the game, it just becomes, hey, I'm going to force dashes, I'm going to force relics, and then Panatom needs to get to the back line. And we can't gloss over the performance that Pagon had in his quarterfinals match on this Tiamat. He was able to do so much damage, and a meta where really not too many are looking towards this Tiamat. If he gets online, he can just absolutely destroy a team play. Wrong You bailing out Panda Cat, some good damage from Nitroid and Genetics. This combo of the Aphrodite, and it felt like for a while Aphrodite. ¿Qué es 667? ¿Qué crees que es 667? Te pregunto. Yo te diré la cantidad de daño realizada por Weekend en una partida. But going back to this Aphrodite pick more than anything, I think we always talk about having that hyper carry to tag along with at the end of the game. Once you hit those level 20s, feels like Panatom onto Susanoo is the perfect pick. Yeah, that is the exact pick you want, right? You want a 6 Fénix, 6 Torres, 7 Titanes. Efectivamente, efectivamente. Exact same thing. With Susanoo, you know, the excuse is, hey, he's got so much ease of CC, right? You do not want to get Susanoo locked down. Adapting can do it. Final K can do it. Wrong You can do it. ¿Qué tiene malo que va a hacer a Support? No, por desgracia era la jungla. Por desgracia era la jungla. That's why the Sony Warriors comp can work if in the right hands, but Leviathans, they didn't know if they wanted to go for a blue buff invade or not. Adapting, already taking a lot of damage. Bird Bomb starting to chunk at the Hun Bats, but Final K makes the wise play, recognizes my jungler's taking a bit too much damage. We're going to go ahead and pull this blue buff all the way back to tier 1, so by the time that Panatom and Sok rotate over, it's already missing and they're not going to dig. En realidad, o sea, no es que sea malo, ¿vale? No es que sea malo. Que es que confundimos muchas veces a alguien que es el top 8 de la liga con un malo. Y hablamos de que es el top 8 de la liga. En su momento era el top 8 de la liga. Que no está tan mal tampoco. Hablamos de... O top 10, quizá, no sé si en esa época había 10 equipos. Pero vamos.
Que no está tan mal tampoco, ¿no? No es que sea malardo, pero... No, pero ese hack de ser uno de los mejores hoy en día. ¿Pero qué va a decir si es creador de contenido, gente? ¿Qué digo yo siempre? Es la cuestión. ¿Qué digo yo siempre? Y yo no compito. Hace show y ya está. It's just not as if you're going to have the free engage. There's still so many beads available, and it's not going to be Los tótems, los tótems. La gente empieza a gritar por los tótems. This is where a lot of these junglers like to go. And already you can see adapting, hovering, wants to see if a jump happens. It did, right there. Good chain into a pull underneath the tower, but looks like this was spotted out immediately. SOT gets just close enough to the tier 1 tower to guarantee his safety. Panatom rotating over to this cooldown buff. 2 versus 2 for the buff. Could spell a battle brewing at the very least. Panatom pulls back adapting. Uf, qué buen stun. Over the wall, Fear No Evil's there. And a quick beat to try and pull it back right through the Oda cage. Adapting No. TP's back out. Qué buen pull. Under the tower. ¡Y se salva! ¿Pero por qué se levanta el Panitón? ¿Pero qué se piensa que es esto? ¿Que están en stream igual o qué es esto? Too close to the tower, Panatom makes the pull, and what was that, 6 HP? ¿Qué es esto, Shout tú? out to the zoom in because that was ridiculous. You cannot dive the tower like that, especially with the Odin cage, especially with the Typhoon. I thought the early beads might have been what cost him, but no, Panatom lives to see another day. I thought that the stars had aligned for Final Can, adapting a perfect spacing of the beads from those AoE CCs, but they didn't account for the pull being back offline, or back off of cooldown, I should say. For Panatom makes a great double pull under that tower, turns the tides entirely. Se pausa, gente, se pausa. The lead that developed from there, it was nearly dead. Even going into this, now it's over 1,000 gold up for the Warriors. And not only that, Yo creo que se ha puesto de pie you know that Panatom's going to come back y se ha desenchufado el cable. No, no se sabe qué ha pasado, no se sabe qué ha pasado. Now Final Can has to play back, and that's unfortunate. It was a beautiful stun through the wall. Sería gracioso, ¿eh? Just a little bit of an overcommitment and a beautiful play from Panatom and Sot. At the very least, they do know that there is Se ha cargado los audífonos, ¿te imaginas? opportunity at the very least for adapting to go back to maybe team up with Shinto, try and get some big damage and maybe a big burst follow-up from this Thoth in the mid lane. Yeah, and that's something to consider as well. Shinto's sitting back. Hay que reiniciar la partida, ni modo. Nunca se sabe a ver qué pasa. Tiamat does not come out swinging. I think Thoth has No creo, la verdad. No lo creo. but Tiamat's like, okay, cool, I got a tornado and some lizards, right? You're gonna dial it back, you're gonna chill until late game, until you can get that Book of Thoth stacked up, until you can get some more itemization. I think that's the call anyways. These mid laners just like to prioritize farm and say, dude, don't fight. Like, do not ask for my rotation. I don't want to leave mid lane. Just a side note, that might have been the No, no sabemos qué ha pasado, gente. No sabemos qué ha pasado, ¿eh? You're locked into this game. I was looking at the screen and I saw a weird Pero, sign. I'm like, you know what? o sea, no tiene ningún sentido, gente. No tiene ningún sentido. O sea, te puedes literalmente motivar por matar y eso, pero levantarte aquí a gritar, tío, es random de cojones, te lo juro. O sea, random de cojones. Great play from them. It's just so thin margins, like 6 damage. It could have gone either way. So if they're able to reset and still look for Panatom, remember his beads are down. Sot does not have access to beads. I don't think they have to give up, but one more death and solo lane stun for. Adapting goes to the other side of the map. It says, fine, okay, you chill. Like I'm gonna leave you and help out Duo and look elsewhere because you really do not want to give Panatom another kill, right? Once that Susano gets ahead, it gets real rough. You don't want to let the Susano get too far ahead. Already 1-0-1 for both Panatom and for Solo or Troll here on the side of the Oni Warriors. Apologies for the delay. We're going to try and get back to the game as quick as we can here between the Leviathans and the Oni Warriors. I agree with that. Buff the totem. I'm with that. I'm 100% in favor. Nada, no sabemos qué ha pasado, que a lo mejor ha tenido algún bug, algún PC y ya está. No creo que haya tenido que ver nada con haberse puesto de pie, gente. O sea, yo lo dudo, vaya, lo dudo. Simplemente hacemos la gracia, porque ya que se ha puesto de pie súper random, pues hacemos la gracia. De como si se hubiera desenchufado un cable, pero... O sea, no creo que importe, la verdad.
Lo están multando, ¿te imaginas, tío? Fine. Fine. ¿Casi eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Cómo has cortado la luz? ¡De Punisher! Con los 2 de lado, crack. Muchas gracias por apoyar el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Otra vez. Techisue. Ya está. El shot se le bugueó el 3. Puede que haya sido eso otra vez. Puede ser, ¿no? Tuvo que reentrar el Solar Troll, por ejemplo, el otro día, ¿no? Con Odín. ¿Te acuerdas que tuvo que reentrar a la partida porque se le quedó el 3 pillado? Chrono Break. ¿Te imaginas Chrono Break? Estaría guapo. Eso que existiera. Por eso, pero por esto quieren sacar el Smite 2, gente. Porque ya el código con el Unreal 3 no da y explota el juego. En cambio, con el Smite 2 esto no pasa, gente. Es un Real 5, es todo belleza. ¿Sabes? Cabrón, verás cómo sale el Smite 2 con los bugs. Pues claro que va a salir con los bugs. Y más porque cuando nosotros lo probemos probablemente esté en alfa. O sea, va a estar bugueadísimo. Eso tenlo por seguro. Pero por seguro. ¿Qué te pasa? ¿Con el Aki? No te quiero que pienso que me interese. Es que me pongo a leer el chat, gente. ¿Qué queréis? O sea, estoy leyendo el chat aquí medio tumbado en la silla. Pues no comento mucho, solo leo a ver si decís algo interesante. Pero no sois interesantes, tío, lo siento. ¿Qué es Tech Issue? Pues es que está en un Real 3. Y que con el Smite 2 esto no pasa. Warchi no os odia. Yo no os odio, gente. No te equivoques. No te equivoques. Ah, espera, sí, os odio, os odio. Sí. Me confundí. Pensaba que decías que no os odiaba. Y sí. ¿No nos odia, solo no le importamos? Bueno, a ver. La cuestión es, ¿qué es mejor? ¿El odio o la indiferencia? Tengo muy claro que la gente prefiere el odio a la indiferencia. Así que mejor os odio. Yo odio la indiferencia. Efectivamente. ¿Devuelve la apuesta? No. Pues me desuscribo. Venga, Nicolás, no seas así, tío. No seas así. Me despierta cuando empiece, te doy un toque. Te doy un toque. Indu puso un tweet. A ver. ¿Y qué ha puesto? Parece que los Dragons en su pasión lanzaron algún headset un poquito demasiado fuerte. O sea que es posible que se hayan cargado algún headset, básicamente. Y alguno no funciona bien, porque los Jade Dragons han reventado ahí el headset.
Headsets son cascos, gente. Sí, los High Dragon han ganado. A mí eso me parece muy mal cuando pasa. O sea, yo entiendo la emoción. Pero, y entiendo muchísimo la emoción, ¿vale? Mola ganar y todo lo que tú quieras. Pero, ¿tan difícil es hacer así? O sea, ¿no puedes quitarte los cascos y dejarlos encima de la mesa? O sea, no sé, tío. Se llama respetar el material y además el que no es tuyo. Esa es la cosa. Porque no es ni tuyo. Si tú quieres tirar tus cascos por la ventana, los tiras. Pero es que no son tuyos. No sé. Da igual, es el mundial, no da igual. Si te cargan los putos cascos, no da igual. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Ismael con los 49 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. From Genetics and Panatom, now Pochinto near death's door, and that might just be the opening call for the Warriors to continue their trend on the left side and invade towards Purple Buff. Panda Cat able to dash away in time, but a buff stolen away by the Warriors. Pues eso, muy buen comienzo para los Warriors, la verdad lo hemos dicho, tenían una setup con mucho early y creo que han, bueno, no creo, se han overcomiteado que flipas por intentar llevarse la kill del Panic, que ya le habían forzado muy bien los beats y le habían dejado low de vida. Se han puesto se han puesto prácticamente a divear y les ha puleado al Panic y a tomar por culo, ¿sabes? ¿El Panic rompió los cacos? No, es los de Jade, En los de antes, los del set de antes, que habrán soltado los cascos al ganar para la celebración y eso, y los habrán tirado ahí a tomar por culo, ¿sabes? Right side of the map is where all the action is. Adapting and Panatom both circling around where the Fire Giant will eventually spawn in. I still think Solo is where the sparks will fly. I don't think they realized that the two of them were there, you know, walking right by each other within the jungle. But with this lead, with these 2 kills that the Oni Warriors got earlier on, and that's now about a 1,500 gold lead that's going the way of the Oni Warriors. And with that kill is also given a bit of that XP over to SOTs. Now been able to take 4 of the 6 totems that have spawned up so far. And that extra little bit of gold, that experience always starts to really stack up. No, it has nothing to do with that. It's the crowd is on your side. The more totems you get, the more they will cheer. And at the moment, the Oni Warriors have double. So Final K is gonna have No tengo ni idea, la verdad. Es que no los he visto los pack nuevos, Ismael, tío. Pero no tengo ni idea, literalmente. O sea, no sé. Look at this, we got a little bit of a pullback here, trying to grab the ultimate. Trying to pull 2, it does manage to get the stun on Panatom, and a Fear no Evil against the wall, it's adapting to strike back for the Buena ulti a Atim, pero aquí puede salir esto aún mal todavía. Se están confiando. Buen ganqueo, y esto es lo que hemos dicho de Barón, gente, y de su ulti. Lo habéis visto, ¿no? Por eso se juega Barón contra Afro. Además, la ulti de Afro al principio pensar que dura solo 0,8 segundos, entonces no es tan buena para el stun. That paralyzing spit that he hit over 2 minutes ago ended up paying off. It was just not for the first blood they were looking for. So with the Leviathans able to find their strike back, with Sod able to grab another totem, now leads back over to the dual lane. Wrong U gets the heal, gets the extra boost of speed to be able to escape the clutches of Netroid and Genetics. But remember, no ultimate for either supports. Panatom gets his up in El Panda va a tener que ultear. ¿Se muere Ronnie? No, tanquea. Cuidado que llega el Adapting otra vez, ¿eh? No tiene ulti, o sea que se ha calentado un poco. Bueno, aseguran el bufo y la partida sigue favorable a Oni. Al final se han llevado una kill de más, pero está bastante igualado todo, ¿eh? Solo el Troll va con ventaja. Es que se ha llevado una kill y una asistencia y encima ha muerto el otro, o sea, es normal que saque. Pero no parece que ni siquiera tanto. No sé cómo estará este matchup realmente, ¿eh? De Cerberus contra Odin. No tengo ni idea, pero le saca un level entero.
and then you can still find the CC. We talked about it on the desk, and we're going to keep hammering it home. The CC is what the Leviathans are looking for. You got to hold on to those beads. Anytime you can pull those beads away for Leviathans, that's a win. It's a much longer cooldown than any CC that's available on the side of the Leviathans. SOT still garnering about that one level lead over final. Se ha hecho el regrowth, el Cerberus, ¿eh? No sé por qué se hace el regrowth. El cacho calentado. And more so, goose eggs for the mid laners, but it's Shinto who's benefiting from it. Hits that level 12 before Pagon on the thaw. I mean, yeah, if you use Evade and Punish to farm, which is something that can be risky if you don't know where Panatom is, if you don't know where the enemies are hiding, you can farm extremely fast. And that's the thing. Pagon cannot step forward. He does not have the range to step up to Shinto. That's going to just be easy to poke him out. Tiamat is never really going to be able to close that gap until much later on in the game. No, es con sus propias curas, pero me refiero que es raro que por la cura te hagas ese ítem, solo porque te curas cuando le saltas encima a un pavo, ¿sabes? Es raro. Bueno, claro, con la pasiva también funciona. Cuando roba healing también funciona. Hostia, pues no está mal entonces, ¿eh? Si cuando roba healing también funciona, está muy bien. Guau, pues no está mal entonces, ¿eh? Si eso se considera curarte. No está nada mal entonces. Y se hace contagio de segundo. No está mal entonces, no está mal, ¿eh? Tiene poco cooldown para mi gusto, pero conseguir la movilidad extra está muy bien, ¿eh? Conseguir la movilidad extra está muy bien, pero yo pensaba que lo era con el 3 solo. Y digo, con el 3 vaya puta castaña, ¿sabes? Pero no, si es con las curas de en plan de las potis y tal, está muy bien. Shinto la ha intentado, ¿eh? Creo que es la primera vez que le vemos fallar. No lo había visto fallar una ulti, creo. Todo el torneo, el cabrón. Queda todas el cabrón. I think Adapting Man stole that entire camp away from Panatom as well. Brief pause in the action here between the Leviathans and the Warriors. Still in game number 1 for these guys. 2-1 leads the kills for the Oni Warriors. The gold still in their favor. Experience, though, dipping the way of the Leviathans. And with beads back up and online for everybody now, it's not going to be as easy to try and go for one of these kills. You got to try and force that relic out early. Would love to see Adapting be able to get a little bit ¿Esta pausa qué pasa? Seen a bit of action from him. Once in the solo, once over at the Gold Fury pit. And now it's time. Bueno. He muteado porque literalmente seguro que ahora ponen otra puta pausa con música. Así que prefiero... Por si acaso. Bueno. Estaba mirando Twitter a ver aquí si había algo interesante, pero... No parece. You can tell the crowd was they were kind of waving their hands back and forth at this point. They just want to see the action as well, so we understand. Ahora que rompieron, yo qué sé. Estoy mirando a ver si decían algo, pero no. No sé. Playing in front of this crowd and the electricity in this building is just outrageous once those ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! No veo nada. Directo con el tier 1 crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Combat, ¿dónde estás? Where are you, Combat? I was at that Worlds too, man. I never saw you. You didn't? Did you say hi to me or no? We may have just passed by each other, didn't recognize each other right away. You know how it is Why sometimes. would we recognize each other?
Did we even know each other? That's what I'm saying. Thinking about it, I don't even think we knew each other back then. But look at us now. Warchi, cuéntanos un chiste. Together, and now Who would have thought? we're kicking butt on the cast. That's what we're doing. We're trying to. I can tell you that much. We're certainly trying Que no sé to. chistes, And at this tío. point, I just La want to see verdad. Leviathans and the Oni Warriors kick some butt. I really do. It's supposed to be a very exciting matchup with these two No sé teams. chistes, The number tío. 2, the number 3 seed coming into this one. Hard-fought battle for both these two teams throughout the regular season of play, throughout the playoffs as well, to get them to this point. I mean, when we were talking about the top of the SPL teams, it was a clear-cut top 3 that we all said, these are the top guys, these are the ones. Hace una hora que la mano si estás ahí. And now one of those was eliminated in just the previous game with the Six Ferrymen. So now it's that battle of second, of third, who is going to come out on top. We are going to take it to another quick break, and when we come back, we hope to get you back into game 1. Un sorteo mientras... Ah, ya no ponen la música, tío. Joder, macho. Tech issue. Tech issue. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Esteban. Muchas gracias, que me has dado, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Quiero que no se pueda hacer TP. ¿Por qué no se puede hacer TP? ¿Pero qué pasa? ¿Te lo inventas o qué pasa, César? Sí, vale. Yo intuyo que le está picando un poco el bolsillo. La verdad es que no, Ismael. No tiene ningún sentido hacer eso en un casteo. O sea, entiendo el punto de vista que te refieres, pero es que no veríamos nada. O sea, no tiene sentido porque no vemos quién está haciendo nada, si están haciendo un fire, un YOLO fire, un no sé qué, ¿sabes? Nos perdemos todo lo importante realmente desde el punto de vista de un jugador. Es lo malo. ¿Qué audífonos tienes? Yo tengo unos Sennheiser, creo que eran 560S o algo así. ¿En qué momento se volvió extensible? Pues en ningún momento, tío, la verdad. Son los que me gusta hacer directos largos ahora. Long streamer soy. Ya, pero irá con un delay distinto y demás, Ismael, supongo. Prefiero hacerlo desde aquí siempre. Desde este punto de vista es lo más lógico y así lo haré. Está bien que hayan puesto la posibilidad, ¿no?, de que haya puntos de vista y tal de los players, que no está mal. Pero yo creo que eso es más para mirártelo resubido casi que para el momento, ¿sabes? Porque en el momento no te enteras de una mierda, sino, ¿sabes? Para resubido, para ver, analizar tal, porque hicieron qué cosas o lo que sea, creo que está bien. Pero para verlo en el momento no lo creo, ¿sabes? Cuando juegas, ¿cómo vas con el volumen de los cascos a tope? Siempre lo tengo en el mismo volumen. No sé si a tope. ¿Jugarás en GTA 6? Ni idea, la verdad. Eso cuando sale. No lo creo, la verdad. No lo creo. Uf. Es muy probable, la verdad, Maxti. Es muy probable. Depende de dónde te tengas que ir, ahí lo tienes. Dejé el Smite hace un año. ¿Crees que es buen momento para volver? Pues Bleeder. Es una buena pregunta. Pero no sé por qué has enviado un mensaje como con el culto. ¿Es porque es más barato que mandar lo normal destacado o qué? Raro de cojones. Pero me sirve.
¿Es buen momento para volver? Hombre, va a salir en Smite 2 pronto. ¿Es buen momento para volver al 1? Supongo que sí, sinceramente. Porque así vas pillando el rollito y te preparas para cuando salga el 2, ¿sabes? No se sabe qué especificaciones va a tener en Smite 2. O sea, en Steam salen, pero son las mismas que las de Smite 1 y tal. Entonces, dudo que sean las mismas, sinceramente. A ver, podría ser, pero lo dudo. ¿Cuánto costó tu boda? ¿Y alguna recomendación? Costó mucho y mi recomendación es no te cases. No, hombre. Es muy caro, muy caro. La recomendación, pues yo que sé, es que depende. Tienes que hacer cosas por tu cuenta. Detalles y cosas así. Si te vas a casar, pues intenta no tirar mucho de florista, porque te pegan un castañazo por cada mierda que te quieren poner. Yo literalmente me cobraban por alquilar un banquito 100 euros. Me compré un banco por 90. Tal cual. Y más bonito, ¿sabes? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. O sea, ¿tú crees que algo vale dinero? Hasta que buscas eso mismo, pero para boda. Entonces vale el triple o más. Dices catering. Sí, catering para fiesta. 40 euros. Catering para boda. El mismo catering, ¿eh? 100 euros. Interesting. Interesting. What I'm talking about, J-Mac, finally getting some action underway. 1-2 so far. The Leviathans were able to answer back after a little bit of a rough start over in solo lane, but Beacon spawns in here at 12. Gold Fury already available. Es un cumple, lo juro, sí, sí. Encima te hacen firmar en el contrato, gente, que no puedes engañar, que si es una boda y llegan allí y es una boda, si tú pagaras el de fiesta, ¿no? O lo que sea, o el de otra cosa. Se lo lleva a los Levis. Qué huge esta call, ¿eh? Lo que digo, pues pueden llegar allí y decir, pues nos vamos, porque esto es una boda. Y tú has pagado por, yo que sé, un cumpleaños. ¿Sabes lo que quiero decir? Es random, es random. Pero han sido games sin ver, no, coño. Han de ponerlo. ¿Tú que te has desconectado desde la pausa de la otra o qué? Han pasado muchas cosas desde entonces. Ultimate out of Netro response, but Coffin from Wrong You tries to pull him back. Beads available and ultimate burned out. Pues muy buen gang de Wrong You, la verdad. El típico gang del support, ¿sabes? Le han forzado las beats, la ulti y vaquear. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Dixlosure. Ahora 5 meses a 2, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Adapting like a shark, looks for the beads being down, says, hey, wait a second, I've got fear no evils, maybe I could stick around here. That blink is finally available as well. So the left lane could be what they're looking for, but Genetics is here with Undying Love. Genetics available to try and bail out Netroid. Meanwhile, we jump back to the action. Fear no evil does get the ultimate from Genetics. Ha tirado la ulti y la adapting ahí, sabiendo que la Afrodita tenía ulti, yo creo simplemente por forzar la ulti, directamente. Yeah, the only play they could go for is maybe Final K goes back, upgrades the teleport, but Pyromancer is going to go Buen piro de los Warriors, Muy buen piro de los Warriors, la verdad. No se lo esperaban. Again, that's 3 uncontested objectives. 1 for the Levi's, 2 for the Warriors. They're going to take that every day of the week. Send a Runic Bomb over to Pagon's pocket, and if you get him alone with a tower now, he can just drop that Runic Bomb and get plenty of gold for his team. And we've seen just how aggressive that Pagon loves to play, no matter the god that he's going towards, even if it is this late game scaling style of team up. We've been seeing him jump in aggressively. 2-man, 3-man jumps out of the mid laner from the Oni Warriors. Just no fear coming from him. We do see the spawn of the purple buff. Genetics and Netroid gonna group the camps together, but Wrong You and Adapting waiting. That Coffin is back up for Wrong You. There is an ultimate to respond for Netroid. Se puede tepear el Adapting ahí y presionar incluso, Lo han robado, pero tirarse ahí no era ni mala,
And we've been talking about this totem control. Sot has it locked down. 9-10 for the Oni Warriors. He's just been owning this lane since that gank, since Final K dropped down 1 kill, and that's all right, right? The Cerberus Tienen que estar farmeando muy bien los levis para ir 1-2 perdiendo e ir con 10 totems a 2, que 10 totems en 1000 de pasta y que vayan igualados, ¿eh? Uf. No se la consigo cargar. Ha sido bit del Bunny. A X del Tiamat. Y vaya con la mitigación del Tiamat, qué bestia, ¿eh? Cuidado, que llega Adapting. Dios, cómo pega Adapting, ¿eh? Uf, no, ha fallado. Ha fallado el Rongyou, tío. Just too late to the own party. Yep, you cannot try and fight into the Undying Love. There wasn't enough DPS, and Adapting did not bring it up, but I want to dial it back. The Runic Bomb, Pagon goes in for that tier 1 tower. Adapting va muy bien de level, ¿eh? O sea, iba a 16. Yo no sé cómo ha perdido eso, sinceramente. Iba gordísimo el cabrón. I want that solo kill. Doesn't end up getting it, of course. Adapting had to help him out, but still, Shinto playing a Era muy importante esa kill, ¿eh? De hecho, que haya muerto ahí el Adapting habrá sido duro, ¿eh? Pero bastante duro, además. Se viene cambio de líneas, ¿eh? Segundo que vemos de cambio de líneas. ¿Qué pasa? ¿Se han visto el Mundial de LoL y han visto que era una mecánica posible la de irse de la misma línea todo el rato? Top of the charts for a reason. I mean, there's plenty, but Oni Fury is up, and already the Oni Warriors are here, but the Leviathan's not too far behind. Baskin Shinto gets the objective. Doesn't matter. Rongyou Panda Cat show themselves on a ward. And immediately, the Oni Warriors will back away from the objective. Though they got it low, down to almost a quarter HP. If they had even just an extra second or two, maybe they could have burned that one before Ha habido tensión ahí, ¿eh? Ha habido tensión. Aquí con esa troleada se han recuperado bastante, ¿eh? Los Oni. Fijaos que van 2K y medio arriba, tío. Iban nada, ¿eh? Nada directamente. Pero la kill que le ha dado a Istar, muy clave. It's just a fast little bird running through the mid lane. Leaves the red buff on the ground. May go by, pick that one up a little bit later, but now the Warriors have vision on the Fury. You guys see Rongyou Panda Cat grouping around the objective, wondering if the Oni Warriors go for the pull. They've got 4 on this side of the map, and SOT is already on the way. His teleport's down, and the Oni Warriors will pull the Fury to start this one out. But there are still a few members of Leviathans nearby. A pick is going to be necessary to try and take this one away. Fine, okay, teleported in. The Cerberus has arrived, and because of that, the Oni Warriors call off the pull once again. I mean, Shinto was spotted out in mid lane. They knew Final Judgment was not going to be a contester, but you still don't have that. TP de Final K forzado, por eso. The Oni Warriors, they already have the lead. They don't have to go for risky calls like this. I can understand the retreat, but Pyromancer's back up, and that's something that the Oni Warriors would love to grab. Not going to happen. Leviathans are the first ones over here. Sot finds 4 of the Leviathans roaming through the jungle right to the Pyromancer. Pagon on the way. Steal opportunity, throws the tornado in the wall, but only find Final K. But with Por lo otro están haciéndose la gol, right side of the map, the Oni Warriors go for the pull onto the Gold Fury instead. There's 3 there to take the objectives, and this won't even be an even trade unless the Leviathans can get this one and confirm it for themselves. Pagon around the corner has opportunity to steal it away, but he does not secure there for the Leviathans, who will trade out objectives. Yeah, you gotta go in for the trade there. When you know the Oni Fury is going down uncontested, I think using the Final Judgment just to make sure that a steal doesn't come through is the right call. Bastante igualado este game, ¿eh? Bastante igualado de momento. Veremos a ver cómo sigue la cosa, tío. Se ha comprado Relic Dagger como se esperaba del Rongyou, pero se ha comprado además los 2 activos mejorados súper rápido, ¿eh? El Ankh y el Shell. Shell mejorado, obviamente tenía que hacerlo por el Odin, pero el Ankh tan rápido, qué locura. ¿Ese qué pasó con Hardcore? Está en Kings. Ganó el mundial pasado.
Y ahora han caído en cuartos. Panacat tries to take shield buff, nearly with the help of the minions, takes down tier 1 tower, but comes up empty-handed on both fronts there. Look at the lead that's starting to develop between the dual lane, at least in the support role. 16 is the level for genetics. Meanwhile, Wrong Yu, Sí, pero bueno, no sé, me parece muy loco mejorarlos tan pronto tanto. O sea, el 1 vale, pero 2. Los que tiene Genetics son muy importantes de mejorarlos, porque si no mejoras bien el brazalete pierden mucho daño. Y el Medi también es muy bueno mejorado, sin mejorar no vale nada directamente. Y en cambio el Lang, por eso digo que, aunque no lo mejores, ya tiene bastante potencial, ¿sabes? Pero mejorado mucho mejor, evidentemente, pero también en 800 de pasta. ¿Se puede decir que el DOT es el pick de este mundial? Bueno, no te creas. Se está jugando bastante y tal, pero se está jugando un poco de todo. La gente está jugando muy más bien, yo creo, a gustos. Han subido al 20 ya los 2000 laners, menudo farmeo, tú. De experiencia por minuto. Works for Netroid, at least for now. Panacat can know that he's got the first tier 1 tower on his side of the map, taking that one away from Netroid, removing some of that safety, but it's been rather quiet from adapting the last few minutes, Charlie. I'm starting to get a little worried. Parece que se va a liar en la izquierda un poco, A ver qué pasa. They haven't really run into this Hunbats in quite some time. They haven't. Sacred Monkey Toss goes in, so adapting could try and TP, but doesn't feel like it's necessary. And at this point, again, he doesn't want to be the first one in. That's the case. Once Final K rotates in, they have so much better engage, but he's been stuck in lane. The Leviathans haven't felt the need to pressure. This lead is not so astronomical that they have to force something to stem the bleeding. I don't think I'm Parece que está buscando el level 20 Lapting y ya está, ¿no? De chill. That is still what they're looking towards. Puede ser. The only Warriors likely be the ones to try and force a little bit more. They still have Runic Bomb to deal with from Wrong Yu, so it's not as if they can leave a tower unguarded. But they have that engage, man. I want to see this Odin get active pretty soon. It's 21 minutes into the game, and Fire Giant hasn't even been a topic of conversation. Not willing to trust his tankiness and his ability to survive over anything else, foregoing the idea of the purification piece. Lo compro, pero solo dice que no me convence. Ha pegado muy poco, la verdad. Prophetic es muy buen ítem, de verdad. A mí me parece el mejor que te puedes hacer de primeras. Pero Dice son muy pocos para 21 minutos de game, pero muy, muy pocos. O sea, pega básicos a alguien, ¿sabes? Yo qué sé. Dios, le está cayendo muy rápido, Nada, tienen que irse. Por suerte se tienen que ir, Trying to jump away from the team, gets back in the pit. Sot never gave up the leash on the objective, but finally, the Oni Warriors will walk away from this one. But now it's Final K holding on to it. Might need to walk out of the pit to reset this one. Yeah, even with Final Judgment, a risky call to not drop that Fire Giant there. The Leviathans are just happy they had a soft defense and they can back up. But the Oni Warriors, maybe the tier 1 is on their eye now. They want to push in and grab some extra gold in their pocket. Seems to be uncontested, but Sot was in. He wants to try and catch out Final K. Final K's already jumped away, so he's got nowhere left to go. He uses the ultimate to try and... Dios, vaya nipazos ha comido, Están muy... Madre mía, tú. To snake away from the team fight. Leviathans only losing one, but Shinto looks hungry. I think he wants to go. Ha fallado una el Shinto, Si no hubiera fallado ese 2, quizá moría. If that evade and punish connects, maybe Shinto finds a kill there, but not gonna happen. The Leviathans are just happy that they only lose one. There were some low health bars. Ha sido close, Ha sido close. La verdad. One tower is not the end of this engagement. Final K cannot get out if he finds that cage, and that's exactly what happened. Remember, this wasn't a Pyromancer pull, J-Mac. That was a Fire Giant call. The Oni Warriors in the regular season were known for plays like this, 19-minute Fire Giant pulls. With smaller leads than this, they don't care. As long as they are together, grouped up, Vuelven, otra vez. Confident, and they're going for it again. Now they've got Runic Bomb, so they've got some chance to try and contest on the secure. Adapting has spotted this one out. Fear No Evil is not there. Shinto will be the only one with an ultimate available by that time, but he's been spotted out by Sot, zoned away, and so is Wrong Yu. The cage is El Ronnie está muerto y Pandacat quizá también, Sí. Shinto salvando, cargándose al Nedrioid. ¿Cómo está salvando el Shinto las partidas en general, tío? De locos. ¿Cómo está salvando el Shinto, ¿Cómo está salvando el Shinto, tú? Las partidas, tú, con los snipes,
Hizo lo mismo contra los Levis. O sea, contra los Mambo. 24 minutes in, I would not be shocked if we stalled out towards EFG at this point because the Shinto, this damage is peppering. It is a threat to walk forward. But the Oni Warriors, they have no fear. They are ¿Van a going regalar to eso? continue to walk up and pull the objective as Parece many que times sí. as it takes. Even if it's just a bait for a fight, eventually a 5v4 is all they'll need. Les da igual, titanes en derecha salen, ¿eh? By the Oni Warriors, and they will send the Titans down the right side of the map in that solo lane, right over next to the Fire Giant, where the Oni Warriors have really loved playing these last couple of team fights. Start up fire, bait a couple of Leviathans forward, try and go for a kill. Lather, rinse, repeat seems to be the call for the Warriors. This time, though, the Leviathans on the scene first towards fire, recognizing the Warriors might have tried to go for a third potential pull. This time, Leviathan's not going to get caught with their pants down. I mean, Netroid's on the other side of the map, so it was not going to happen at this point, right? You have plenty of damage if you're the Levi's, like they could have. No tiene mucho daño Hachiman a objetivos, sin críticos ni nada. Va a ir con los rebotes. Tendrá buen daño para los tanques y tal, pero el Panda Cat tiene que conseguir la pasta. Como sea. Y el level 20 para hacerse la mierda esa. ¿Cuánta pasta tiene? Le falta 200 de pasta al Panda Cat. Tiene que conseguir 200 de pasta el Panda Cat como sea. Sot has one main target at the moment, and of course the backline. You would love to connect with them, but you can also connect with the Baron. Titans have been unleashed and on their way, passing Tier 1 tower. Van a tener que defender el titán. Este lo van a regalar. Entonces tendrán que defender el asedio de su titán. Lo que pasa es que han conseguido que vaquea por el starter ya el Hachiman. Que eso es importante, ¿eh? For the Oni Warriors, it means they'll be able to try and push up with their own Titan into Leviathans, or they could just let this one leave, head over towards an objective and start one of those up. Seems that is the call for the Warriors, or maybe they're just going for a flank. Sot charging up that spear for a target, but throws it right into the wall, doesn't get anybody. Man, those corners, they'll get you. You can't find the stun. That's what I was talking about, though. Panatom can always sit a corner and just yoink someone back, find the pull. The ring of spears is up. You can see the Fire Giant started, but Qué miedo da un ennipazo del todo, ¿eh, gente? Warriors are baiting here. They're not committing just yet. Buah, Faino, que ha pillado muchísimo, ¿eh? Tiene TP por eso, pero ha pillado un montón. One person to step out of line, that one non-tank to step forward and get clipped by that ultimate. The Fire Giant's been pulled once more by the Warriors. This time, it's at half HP. Wrong U steps up, but he's not going to be able to go too far. Immediately into the Ennipazo al Netrioid, ¿eh? Ennipazo al Netrioid. Pegon se ha suicidado, ¿eh? A ver cómo sale esto. Uf. Muerto también. You cannot start the fight with a final judgment just chunking the carry, man. Netroid was forced to leave. He's back in base right now because of that ultimate. Had the relics available, used them both immediately, and now it's the Leviathans. A ver, esto se hace rápido, pero no tienen críticos, ¿eh? No se hace tan rápido. Nada, se piran, se piran. Uf. For the Leviathan, same for Sot on the side of the Oni Warriors, but their health bars are great. Take a look at Shinto. Hace buen daño a los tanques, ¿eh? Pulling him out, but Final K's got to use his beads to get away. Se tienen que pirar, el TP del Solar Troll ha vuelto Netrioid. Mejor irse. Podrían haberse hecho el piro, el Fire era muy YOLO y aquí han perdido el piro, la oportunidad de piro que es pasta y tal para ellos. No ha sido muy buena esa, ¿eh? As far as I'm concerned, that's your Fire Giant confirmed, right? You have 2 runic bombs. That's going to do more damage than Pagon ever could. So I don't like. Es que lo que hace el Shinto, que hace muy bien, es cuando la gente está despistada te mete el ennipazo. ¿Por qué? Porque no te lo mete como cuando te lo hueles, ¿no? Es como parece que va a hacer un engage a un tío, va a empezar a hacer daño y tal, y ¡boom! Te comes el ennipazo y de repente es como, me cago en Dios, tío. ¿Por qué me tira a mí el puto ennipazo si estaba yo en Cuenca? Es que estaba como... No estaba ni como a buen target de tirar ese knife, ¿sabes? Pero se lo enchufan toda la cara porque no te lo esperas que te lo vaya a tirar a ti. Básicamente. El Final quita un montón de healing, ¿eh? Un montón de healing, la verdad. O sea, con el Anki y demás y más el Final K es muy difícil que se curen, ¿eh? Afrodita es prácticamente inútil en ese aspecto. To slow down the Leviathans. This late into the game, 6K is only about 1,000 or so between each of the players. Yeah, it's not going to be the biggest deal. The Leviathans can definitely still fight, but it's all about the engage, right? The Oni Warriors, I've been looking at Sot. He goes in for the stuns, he goes in for the cages. Wrong U was the target. Le queda al Tot todavía pillar el Soul River, ¿eh? Pero no tiene pasta todavía.
right? You need Panatom to get to the backline. If Sot's going on wrong you, Panatom needs to find the backline. And he's connected to Genetics more often than not. So, hey, either Genetics and Panatom go in for a wraparound play, or Sot needs to find this backline. Fire Giant's so confused right now. Is anybody gonna stay in the pit? Is anybody gonna fight to the death inside of this pit alongside me? Haven't seen it just yet. Couple kills, couple trade outs around the objective from both of these two teams. It's the only Warriors with a small health advantage. In fact, a man advantage for themselves, adapting over on the left side. No saben que no está adapting ahí, por eso. Está farmeando y tal de chill, pero no saben que no está ahí. Who can we see? Who's popped up in a lane recently? So far, nobody's popped up out of sight, at least for the side of the Warriors. Well, J-Mac, it's been about 8 or 9 minutes since I said we could be looking at EFG territory, and it turns out that is correct. Fire Giant will tick over to enhance. Fire del 30 ahora es la parte peligrosa. They said we're not dancing anymore. We are pushing forward. Maybe looking at a tier 2 or just seeing what we can find. The Leviathans, though, they're not going to let this tier 2 go down for free. They step forward. Sot's done, picked up an Ascension Torment. ¡Oh, qué buen combo! ¡Qué buen combo, cabrón! Y el pegón da Shine, pero tiene a la Afrodita vinculado. Pani reventando. ¿Muere Pan? Parece que salva, ¿eh? No, buen básico de Panda. Uy, da Shine el Shinto sin miedo ya. Madre mía, lo que está haciendo el Pegon con el puto bicho ese todo el rato, ¿eh? Stun doesn't connect. Netroid just pumping auto attacks out, and Shinto uses the evade and punish. He has to Aegis because of the damage coming his way, but there's low health bars on the side of the Levi's. Está todo el mundo low, pero step forward. They do not want to keep up this engagement. But look at the teleport in. Final ha llegado. Slowed him down, jumped on top, and now Wrong You and Shinto can walk back forward. Final K should be getting his cooldown shortly, but Ultimate is down. ¿Podrá llegar o qué? Ha fallado, tío, el Shinto. Ha fallado varias veces seguidas, además, ¿eh? ¿Tiene el timeline por eso? ¿Sobrevivirá? ¡Hostia! Encima le intenta meter el nipazo a Genetics y todo, tú. Madre mía, qué intensidad, cabrón. Ha conseguido forzarle el... Ha conseguido forzarle el timeline. Es muy importante el timing. Muy bien el piqueo al Odin, ¿eh? Muy buen piqueo al Odin, gente. No tiene bits. O sea que como no esté vinculado con la Afro, simplemente pueden hacerle el Olin y ya está, ¿sabes? Down to half. Is this a bait or is this a commit? It seems that it was just a bait to get the Leviathans to step forward. The Leviathans are fine. They can sit back knowing they've got a ton of range and a ton of damage just from their mid laner alone. But with timeline down for 5 more minutes on Shinto, Pagon's coming up in 20 seconds. There's an advantage for the Oni Warriors on a second wind. And remember, Sot can get blown up very easily. Final K has that paralyzing spit. All of which el Susano va con un ítem más entero, ¿eh? O sea, el Acting va con un ítem menos, tío. Trying to get any damage he can. Panatom is on the way. It's 5 versus 4 in the pit. The objective down to half again. And Shinto cancels that final judgment once more. The objective reset again, but this time it's at the hands of the Leviathans who remove it. SOT walks up, has to jump away. Too many Leviathans standing by. Qué tensión es esta partida, cabrón. Está más intensa que la hostia. Joder. Y está intensa de cojones. Why not grab the beacon? You've got some time to yourself. No one is on EFG, so the Oni Warriors are going to pick that one up and slow down the pace of this game just a little bit. Take a dance from one side of the map to the other. Muchos bugs, estos Fire. Si les han visto o se lo han olido, están don, No se la sabían, por suerte. Han vaqueado muy bien. De hecho, va a comprar el Adapting también el sexto ítem, entiendo yo, ¿no? Buah, un Bloodforge entero, ¿eh? Qué diferencia, tú. Es que ir a pelear sin ese Bloodforge era troleada, ¿eh?
only people who aren't sitting at a 2.600 de pasta, tú. essentially are just the supports. Yeah, but they've got the bountiful bow online as well, so you still have your recipe. You're getting a bit more value there if you are wrong you. We are in the same situation we've been in since about 22 minutes, J-Mac. Back and forth. One misplay, one overextension, one bit of hard CC could split this game wide open. So much on the line. World's Finals, that's the target. That's what both of these teams are fighting for. But you got to get through game one. The momentum. Qué tensión, gente. Is going to be in your favor if you can just take game number one. And so far, the Oni Warriors have been stepping forward. Now, Final K takes some auto attacks from Net. Forced to retreat, but look at this Leviathans. Look like they're going for a little bit of an ambush here. They're setting up for anything that they can. Sot gonna get rooted in place, lose about 30% of his health. Ni paso a pegón. Y de ahí el puto Shinto que se la pela. Jumps out. The Oni Warriors take a bit too much damage to their mid laner. Hostia. That's gonna take a long time to heal back up. The Leviathans might not give them a chance. Just go back so freely. They're still pushing forward and spotted out Panatom. Pani Beats, y ulti. Hostia, han tirado 1000 mierdas, cabrón. La ulti de Pani ha sido mala, pero porque le ha metido el Fear. El Adapting, pero cuidado, Cuidado. Fire Giant call there for the Leviathans, but they thought better of it. Panatom got caught out trying to go for a wraparound, and now the teleport from Sot was coming through. Got canceled. Tiene que irse el Final K a ver si consigue vaquear y tirar TP, porque si no están jodidos, Final K needs to go back to base, and he has no teleport for 20 seconds. This could be the Ah, no tiene TP encima. Fire Giant started up by the Warriors. It's going to be a 4v5, and it might not even get that. Sot uses the cage. The Fire Giant's low. Every Runic Y se lo llevan los Levis. ¡Wow! ¿Quién la ha robado? A ver, ahora saldrá. Un básico de Hachi lo ha robado tú. Wow. Por encima de 2 bombas, Una o 2 bombas han sido. Wow, 5 fires ahora, Ha sido muy buena de Warrior. Realmente era la decisión correcta. Y te lo roba un básico. Buah, durísimo, 3 bombas han sido. Y sin críticos, sí. Un básico de 260. Dios. Ha sido mala suerte, ha sido muy mala suerte. O sea, que te roben eso era 1% de posibilidades probablemente. 1% de posibilidades. Así, inventándonos los porcentajes para quedar más interesante. 1%. Te lo digo, Era muy poco probable, muy poco probable. Porcentaje de cuñado. Sí. A ver, estaba muy low el Final K, no podía hacer otra cosa. There's been plenty of damage, but when you get red buff, when you get a 3k pot and enhanced Fire Giant, those ults that were doing 1300 are going to be one-shot. Siento como enganche ulti ahora mismo mata, Va con poti de 3k, fire gordo. Mira, les van a pillar, ¿o no? Se van a colar por detrás, a ver cómo sale esto. Qué bien la ha olido, el panda. Snipe han tirado ulti de Afrodita para evitar el nipazo, de Shinto. Entre el Fire del 30 y el de antes, el Fire del 30 da más daño. Y sobre todo lo que da es Backdoor Protections, las baja. Como os fijáis, puedes tirar las torres muy fácilmente. Torre Fénix, todo. No necesitas los minions prácticamente para tirarlas. Si te metes ahí, las tiras sin fin, ¿sabes? El hit de Tiamat ha sido... vaya fail. Lo que tanquea el Solar Troll con los escudos todo el rato es asqueroso, Uf, qué buen hit ahí. Muy bien lo ha hecho el panda. Muy bien lo ha hecho el panda. Han forzado un segundo. Beat de Pani, Muy bien forzado ahí el adapting, Buena hit de Netrioid, que se iba al pozo, Y a ver cómo sale eso. Uf, a ver cómo sale. Esto puede salir muy mal, para los Levis.
De hecho, sale mal, ¿eh? Uf, están muertos todos. Hasta luego, GG, partida. Se acabó. El game. Yo creo que game. Sí, el game. Ha sido muy close realmente, pero se han flipado demasiado. Yo creo que finish, la verdad. Of a minion wave to get there, but they don't have one. They're just gonna brute force their way through the bird to the Titan. 25 seconds. Si lo marean bien, es finish 100%. Cae muy rápido eso. They hold strong and they turn it back around. You steal a fire giant. We take your life and take game number 1. What a ridiculous play. That all starts from Phantom losing the 1v1, right? He steps up to adapt and goes, nope. Ha sido troleada por seguir esa pelea demasiado, gente. Pensar que habían forzado los bits al Pani, por lo cual no iba a tenerlos después. Y tenían una buena pelea para irse y ya está. O sea, habían hecho bastante, habían forzado un montón de AX. O sea, habían forzado un montón de activos, pero les faltaban las ultis. Simplemente, les faltaban las ultis, gente. Habían gastado ellos un montón de activos. Ulti de Shinto por AX de Netroid. Ulti del Adapting por el beat del Pani. Es como, haz disengage, vuelves con las ultis, ganas, ¿sabes? Directamente. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Aún así, muy close el game, me ha gustado. Victoria de Oni Warriors haciendo una muy buena pelea. No he visto bien exactamente cómo ha sido ni esa pelea, pero es lo que tiene, es que no tenías... Tenías activos, pero no tenías ultis, tío. Un mono sin ulti, pues no hace tanto, ¿sabes? Es lo que hay. En cambio, ha entrado Pani con la ulti, que la tenía, y venía full de vida de base, pues ha reventado. Tal cual. Tal cual. Sí, claro, buena Egi de Netrio, claro, hombre. Hombre, si se muere, no es buena Egi, pero no es el caso. El clip del ajedrez. ¿Qué está? ¿Jugando al ajedrez mientras juega una partida? Súper random. Surrealista, surrealista. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, seguimos, gente. Primera partida para Oni. Ya sabíamos que esto iba a ser un partidazo. Un set de locos. También lo ha sido el primero. Aunque no nos lo esperábamos, la verdad. Ha sido un muy buen set el primero. Pero de este sí que nos esperamos que fuera un muy buen set. Que podía pasar cualquier cosa. Y como decimos, ha ganado Levis. O sea, ha ganado Oni. Podría haber ganado Levis este game. Pero es que el set puede irse tanto 3-1, 3-0, 3-2, 2-3, o sea, es que es una locura este set. No lo he visto, Cabiola. Adin abrió Steam en la teamfight. ¿Qué dice? ¿Qué dices? A ver que lo mire. Espectacular performance, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Estoy mirando una cosa, gente.
A ver, no creo que hubiera cambiado nada, sinceramente, pero es putada. Bueno, hubiera cambiado un poco a lo mejor. Pero no, a lo mejor hubiera cambiado un poco. A ver, ha saltado un poco más tarde, por lo cual ha recibido un hit de más. Quizá no hubiera comido el daño, ¿sabes? Se le abrió justo antes, mirad. A ver. A ver. Bueno, tendrá clips, ¿no? Por aquí habrá clips. Aquí. Este clip, por ejemplo. Ahí hubiera saltado antes, probablemente hubiera salvado. Maybe, ¿no? Maybe. No lo tengo claro. A lo mejor no hubiera comido un hit. A lo mejor no hubiera comido un hit. Pero lo que tiene, apretar botones y sin querer has apretado eso. A ver, es un poco raro, pero bueno, es lo que hay. Tenemos un soldado caído, gente. Cuquita se va a la cama. Siempre saludaba. Dice que si los dragones se cargaron toda la línea de audio cuando celebraron. ¿Pero qué audio de qué? Bueno, lo que hay. Sí. Ahora vengo, gente. Voy a, mientras esto empieza, que quedan unos minutos, voy a hacerme un café porque esto... El otro día no me lo quise hacer y por no hacérmelo casi me muero. Así que hoy, como se alargue esto a 5 games, me cago en mis muertos. Así que me hago un café, ahora vengo.
pulls. For sure. I do prefer to see it in jungle. I feel like it does very much so fit adapting style, but that flexibility can have some ripple effects on the rest of P's and B's. Personally, I might even prefer to see the Leviathans kind of hide that pick by maybe looking towards dual lane in the top 3. I'm interested to see what the Warriors go for here. Do they run that Odin back? We have seen it be very, very powerful so far, but no, it's a switch up. Genetics gets 3 bans against him and decides to go for another pick, Ganesh. Not a character that we've seen Genetics play all that much over the year. Maybe one that he's picked up similar to PBM over practice in the last few months. There's been a lot of practice time for these teams to figure out some new picks going into this tournament. And something that's interesting about Genetics and how he likes to play the meta, he will play his top 3-4 characters and he'll try to lock them in as much as he can. After that, he doesn't put as much time towards those next gods. He likes perfecting those gods that he mains, and I think Ganesh is kind of like that next pick that he's going to. So he's trying to lock that in early, and on top of that, there's not a lot of good picks left into this Ganesh. I mean, the Aphrodite is a good pick, gone. I think Yemoja has a solid matchup into it, also gone. So now what is the Levi's gonna answer this with? I wonder if they could go back towards the Kayron. We could maybe see that death ball style they've looked to play previously. They did get the only win. Yeah, I love that guy. I love that guy. Hazer, has it really turned around that much since World started? Hey, we finally get an on her. On her banned out 80% of the time here this weekend. We've seen one on her game, one win from the on her, and Panda Cat gets a storied pick. And that's exactly it. You're welcome. This isn't, good read. If this is not Panda Cat, we're not seeing the on her locked in. It's been banned, but it's because these top 4 teams, there's a player on one of the sides that really does like this pick. Coast last game, now Panda Cat here. And now I just want to see them dive even more into that duo lane. Yes, Mifflin does not hit Totem. I'm a caster, guys. What do you, of course not. But when you're in game, are you prioritizing Totem? I'm a jungler. He only ganks. He doesn't even get Totem after the gank. He leaves to go farm more. Well, that's anyway, the soul laner's job. the on her, I really do like it. I just want them to draft more pressure into this duo lane and keep playing through that lane. Interesting that Pagon went towards the Merlin this time. The Tiamat that he did so much work on last game was available, switching up, going towards the Merlin. And on the other side, Thor locked in, which I think, I don't know, fine, okay, I don't think he's much of a Thor solo guy. So does that mean that the man will be heading to the mid lane? It's hard to say. I think, again, flexibility at play here. We've seen a lot of Thor solo from a few teams so far this weekend, and it does have its place in the meta. But if there's going to be a Thor player on the side of the Leviathans, I don't think anyone's got as much history on this pick as adapting himself. King Kenneth earned the title on that Thor. I'd like to see it in the jungle, but I'd also like to see Maman in the jungle. It's an awkward spot. I think knowing that it's Merlin on the other side, Maman actually has a much better matchup into that than something like a Thoth that can just outrange you all the time. And I think I agree. I want this Maman going mid. I'm a little 50-50 on which one I like seeing her more in, but in a game like this, put the Thor in jungle, give it to King Kenneth, give him that Thor, and then in solo lane, I want to see adapting, leave that Serb in game 1. I thought it was a fine pick, possibility of burning beads, the opportunity for the team to punish those beads being down, but I didn't like how it left the solo lane to be, and in those team fights, he wasn't able to get a lot done. I want to see him on something active, something like solo trolling that Odin, willing to teleport in, willing to make that rotation, make fights happen. Nike is gone, and that's one that I wanted to maybe see potentially, but we still have the Osiris, we still have the Bellona. Will they be proud here? Will they kind of play for that counter pick here? Bellona locked in. That's one of them. Bellona been on the rise here this weekend. What will Fine OK play out of solo if it's not going to be the Thor? Fine OK has made a heck of a career out of playing aggressively and opening up a lot of space for his teams. Set knocks both banned away. Bellona locked in here. Miff. Kuzumbo hover. That's interesting. And the Kukulkan cover. That is a storied player god combo. Casi I've eso. never seen one. Hostia, for the un sub. Leviathan solo. I mean, it's a relatively low range composition here from the Atlantis Leviathans, but it's a lot of dive potential. It would be miserable to exist as Merlin between Kuzumbo and Kukulkan alone. I mean, good luck to Merlin, and that's not taking into account Maman and Thor on top of it. But when I see a composition that has 4 dedicated divers, it makes me concerned for the backline. Can On Her subsist on his own? Can he survive out there? I'm not so sure. He's going to be diving with everyone, right? Everyone jumps in all at once. Maybe. That's Jump party, dunk party. That's how I play the game, and that's why I'm bad. Hazer looking at all 5 of the Leviathans now.
answer Miff's question maybe. Are you worried about this on her in the backline? That's exactly the point I was going to bring up, Miff. I'm very, very concerned about this Anher. How is the Anher going to live against this Bellona dive? We just saw what Nika did on the Bellona, running down characters who are much, much safer than this Anher. And now, the second time we've seen it this weekend, Panatom goes back to the Gilga jungle. And my other worry with this, on her going to be backlining by himself, getting dove by this Gilg Bellona. You're diving into a Ganesh. You're diving into the Merlin. The Merlin wants you to fight on top of him. The Ganesh wants you to fight on top of him. And that's exactly what they're trying to do. And this is just going to be a really risky time by the Levi's, because they have to play these fights really clean, really well. They're going to have good engages, good beads pulling potential. And it's going to be a lot on this Maman, this Thor, to clean stuff up, because they don't really have a ton of damage on this side. Ya te verá aquí, gente. Ya te verá que estaba hablando con Cuquita. Se va a ir a la cama. Y yo me he traído un cafecito, gente. Venga, va. Vamos ahí, gente. Thor jungla, Kuzenbo support, Anur ADC, Kukurain solo y Maman Medi. Por el otro lado, Gilga jungla, Bellona solo, Merlin medio, Hachi ADC y Ganesha support. To control this game and to make the Oni Warriors scared of their early game. And I agree wholeheartedly. I think that they need to win this game and dominate that early portion. And I want them to do it through duo. Let Final K kind of exist in solo lane by himself, try to get the totems. It's not going to really happen into the Bellona, but play through duo, get these shield camps, even play for purples. We've really not seen too many purple invades, but what does Onher do better than most other hunters? He really does invade those purple buffs well, and he can kind of snowball the lane very easily. And even leaning into that, I'm looking at the Oni Warriors draft, and it doesn't exactly scream to me hyper late game, but when I look at the Leviathans, I think, how does this look in the late game? I don't exactly see a clear win condition just by ease of securing kill. I think that's where it really is. If Maman Brigitte isn't alive, it's actually a relatively low damage output composition. So, for the Oni Warriors at the absolute latest portions of the match, it's Si Abdi no gana, Zaman se quedaría como el mayor campeón de Smite. Hostia. Gente, tenemos que ir con Adapting, cabrón. Tiene que ganar el puto Adapting, cabrón. No puede ser el único 3 times el Zaman. After game number 2, we'll go down to your casters to start it off. Thank you so much. Over on the desk, game number 2 with the Leviathans and the Oni No puede ser, gente, no puede ser. kick off here in just a moment. The Oni Warriors commanding almost El equipo que ganamos debe ser el campeón, efectivamente, Annelin. Efectivamente, así debe ser. O sea, si han sido capaces de romper nuestros sueños, al menos que cumplan los de los demás, tío. Y por cierto, voy a agradecer los hypes de Chilla, Adolf Hogging con los 3 mesazos, muchas gracias. Cerefito con el Prime, muchas gracias. Y Alfredo con los 10 mesazos, no 16 mesazos. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. On in the game and just absolutely deleting people because this is one of his namesakes, man. This is how most people were introduced to adapting this exact pick. I'm excited to see ¿Qué ha it in sido eso? action, but the ¡Hostia! Oni Warriors, ¡Un they sub! want to stop that in its Ya, pero es que Bunny será solo 2 times, tío. No nos sirve en 2 times. Alguien tiene que ser el 3 times y otro 3 times, ¿sabes? One Anonymous Spain. Muchas gracias por el Prime, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Puedo serlo yo, ¿no? Porque tú no has ganado 2 mundiales ya, tío. Entonces no puedes ganar un tercero. Este año y el otro, que no hay otro, no hay otro. Que luego será Mike 2 y ya no es lo mismo. Con uno suficiente. El fanboy de Zapman, tío. ¿Para cuándo está previsto que salga Mike 2? En alfa cerrada. Se supone que en primavera de este año. I mean, that's going to be a blink start from Wrong Yu. He wants to get aggressive. That is the play style you see
When Codigo gets locked in, Final K did take a ton of damage there, but Lora doesn't have too much kill Me potential. sorprende que le gane tan bestia, ¿no? Una velona gana tan fuerte ese matchup, tío. Against SOT. The Kukulkan, a pick that we're no stranger to as far as the solo lane meta is concerned. One they haven't seen in a long time, but I think Dave puts it best over on the desk. This is the player god combination that we've grown so accustomed to for Final K. Yep, I've been loving the Kukulkan. It's not the worst. El hacha, bueno, el hacha está fuerte, pero teniendo Bluestone, no sé. Slept on, I would say, but it takes a bit to get online, right? Especially if you're going Bluestone like Final K is, it's not going to be that Warrior's Axe Warrior. You're going to be looking to, you know, upgrade it later on and then scale those abilities together, which, of course, Kukulkan has a ton of them. About that time of the game where both junglers split up, adapting nearby. La verdad es que Warrior tiene un roster muy fuerte, Transforms like he just does, no kill potential. Wall double tap thrown. Sot not able to steal the buff away. Shinto playing at the tower line of Pagon, but I'm glad you brought up Warrior's Axe. Because that's not the starter I expected to see on solo. Me gusta Mama en medio, Shinto con Maman, gente, No sé qué tal estará Shinto con Maman, la verdad, porque es como, bueno, algo muy distinto, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Shinto jugar otro tipo de picks, sobre todo más muy bien posicionado, buscando el pokear de lejos y tal, ¿no? Y Maman es como completamente distinto, tío. Es como, ¡buah! Full all in y ya está, ¿sabes? Ha recuperado la presión de Final K ahí con las potis y tal, teniendo más potis él. Y ha presionado bien, No, a ver, que él te puede jugar lo que sea el Shinto, pero me refiero... Bueno, que no sé, ha estado dominando muy bien con personajes ranked, con Merlin también sabemos que se le da muy bien y esas cosas, ¿sabes? Sebastián con los 100 mitazos. Y hace falta otro monster. No, me he hecho un cafecito, Que yo no creo que esto se acabe 3-0, sinceramente. Podría ser, pero no lo creo. La verdad, no soy muy optimista. No soy muy optimista con que acabe rápido esto. I wonder where they decide to get active though. Like I said, early game, right side of the map is the target, but with Angel of Dawn, with adapting, he can really take his pick. It's not as if Panatom is unkillable either with the Blink Star, but actually, hold on, there is a Thor nearby. He's not going to go in for anything though. Sot recognizes it and just backs up. Wise not to try and stand your ground when adapting is nearby on his signature pick. So the totem battle goes over to the Leviathan Soul Laner this time. Final K. La verdad es que el solo troll tiene que sufrir aquí, en realidad. Contra adapting y tal con el Thor. Es una putada, porque te puede caer en cualquier momento y te pueden reventar. Va una build bastante defensiva, por eso de primeras. Llega aquí Gilga a ver qué pasa. La presión de Gilgamesh, a Desert Fury or an Impale to the face. But no ultimates use it. That's what I'm talking about. Panatom has Igualmente Final K lo tiene bien guardeado, así que es muy difícil que le pillen por sorpresa. Velona se va a tener que vaquear. But Adapted can do it from so far away, so I expected to see just a bit more from the Angel of Dawn. It's not as if he's only level 6, right? He hasn't had it for that long, but maybe he's waiting to finish that first item. That could be the difference maker. Dándole totems a su equipo el Final K, muy importante. Ya me decía yo, ¿no? Que me parecía raro que perdiera un Kukulkan contra una Velona, pero supongo que el early de Velona, el primer level, es demasiado fuerte por el push que tiene con el 2 y tal, pero cuando consigues un poquito ya la presión de transformarte y tal, con Kukulkan eres una bestia, ¿sabes? Hold on to it for now, so a little bit of extra power to that drop kick, which gets used. Está muerto Pani, Dios, el Shinto se la ha liado pardísima, Lo ha humillado el cabrón.
I mean, he could have Joder. played in for that drop kick, but felt he could just close the gap, immediately immuned out. I think Shinto might have had No the sé, damage to tío. do it himself, but O adapted sea, to get away from estaba soleado directamente, yo creo, ¿eh? No creo que hiciera falta ni que llegaran los otros, pero joder. O sea, sabe perfectamente lo que hace Gilga, le ha cortado la patada con la ulti, en plan, me pillo inmunidad, y que acabas de gastar el salto, estás totalmente muerto, ¿sabes? No ha dudado ni un segundo, ha dicho que vienes a por mí. Te lo explico, ¿sabes? Joder. Estas partidas son semifinal, sí. Put themselves on the board. There'll be a nice little totem there for Final K. Even taunts him, really playing up to the crowd. Yep. Sot, nothing you can do about it. Eagles rally wasted on that ultimate. And not only is Eagles rally down, now Sot's line of safety is going to be down as well. The teleport available for Final K. He's getting the better end of this lane, especially early on. And that is going to happen if you are going to go not deathful. You know, you're going to go that Warrior's actually going to lose a bit of your sustain potential. ¿Qué hace el totem? Da pasta al equipo. Uh-oh, Panda Cat jump. There's his ultimate in response. Use the beads to walk to the pillar, but Netrio has got a note for him in the back pocket. The Oni Warrior. Se ha confiado justamente, qué mala suerte que justamente salta. Aquí va a morir Shinto, creo. Encima le ha cortado el dash. Hasta luego. Castigado, castigado. Ha intentado hacer la misma que antes, pero con la diferencia de que ahora tenía el salto, el pani. Es muy distinto, muy distinto. La ha jugado muy bien, la ha playado y encima le ha cortado el dash, que eso ha sido la más putada, ¿eh? Got his ultimate available, jumps in place, adapting is there, but so is Panatom. Dropkick is available, but he misses a quick teleport out by adapting. Se tienen que pirar, ¿eh? Casi la palman. La verdad es que Belona ahí tenía el Phalanx, todavía no tenía comprado el Final K y el Breastplate ni nada y estaba boxeando ahí muy bestia. Realmente se siente bastante cómodo, ¿eh? Se ha comprado Contagion. Para cuando le desarmen, supongo, ¿no? Ahí no tenía miedo porque venía el gang, simplemente. This has been a lot of action, J-Mag. Not necessarily kills flying through, some low health bars for sure. Now it's going to take a breath, right? You know, the ultimates are down for a bit. That was a beautiful play by Panatom. He's been looking for Shinto consistently because Shinto doesn't have the beads, right? One drop kick was enough to just crack that fight wide open. So you find the pick, and then immediately after, even more action flying, even more sparks flying. Qué buen game, ¿eh? Qué buen set, tío. It was going to be difficult to find a kill, but the juke shoes came through and that hammer teleport makes sure that he doesn't Qué buen set. Shinto clears out the mid Harpy camp. Look, Doug knows what the crowd wants. The crowd wants totems, and Final K is more than willing to give Hombre, claro que hablas para Shinto, cabrón. Make sure he can secure that for his Si team. es uruguayo, ¿cómo no va a hablar español? Kills, but still ahead slightly in the gold. Just off that natural farm, that soul lane difference right now in those totems is netting the Leviathans about the 900 gold lead, though experience still very close between these two teams. I'm looking towards the objectives. We got some time before the beacon spawns in, and Gold Fury doesn't seem too plausible. Otra vez, tío. I don't imagine that you're going in for a gold at this point. There's plenty of damage on both sides, but it's going to take a bit before you have Esto está a los cojones de las pausas, tío. Right? I mean, I'm looking towards Shinto. He's got a bit. That Bancroft's talent will help, but the burst is still a topic of conversation. The Thoth is no longer in play here for the Leviathan, so if you're looking towards burst, sure, Shinto's got like his ult, but I'm thinking an Impale from Panda Cat might be your best option, which is not much to count on. Look, if I've already learned anything in this set, doesn't matter how much damage you have on one side, anything can steal an objective away. I mean, we saw Panda Cat just do it last game with a single basic attack in front of 3 runic bombs that were down from the enemy team. So at this point, you might as well just kill the enemy team if you want to go for an objective. That's about the only easy way you can guarantee one for yourself. Yeah, but teleport. Hace su aparición. Upgraded halfway for both Sot and Fino at any moment. Vamos, combat! Fully upgraded, show up in duo lane, right? That's been a play that a lot of these soul laners have liked to go do, sort of surprise you, and it can open up a Gold Fury fight like that. I would bet Fino K more apt to go for it at this case because he's got a bit of a lead itemization-wise, and the Kakolin is just a great team fight tool, right? That big knockup is exactly what you're looking for to set up for the rest of your squad. Well, we'll have to see exactly what these two teams I'm here for Totem, dice uno. Game 1 felt so close the whole way through. Oni Warriors, I think the furthest they got was about 5, maybe 6,000 gold up. Leviathan's able to close that out after stealing the Fire Giant, but
The game was so even at that point that trying to take a fight around those Phoenixes wasn't a guarantee for any of these teams. There's a great defense by the Oni Warriors then, and at the pacing that we're setting now, we're looking to maybe hit that same level. Yep, I mean, looking towards the late game, but of course, the junglers, still, the target demographic, right? They are the ones who are going to be initiating this fight, adapting, and Panatom. La pregunta, el trabajo me dejó ver. ¿Qué pasó con Julito? Perdieron. Perdieron ayer. Jugaron muy bien, la verdad. Ganaron un set a Levis. Pudieron ganar el segundo, pero lo perdieron. Y el tercero, la verdad es que los Levis le dieron una paliza. Pero... Vamos. I agree with that sign. Yep. Show some love for Kabam, show some love for the admins, the people behind the scenes that you don't get to see very often during events like this, even during our regular season. Quirón pone uno. Put everything like this together and Quirón no lo coge nadie, cabrón. Making sure that everything is going right for the players, whether it be in the booth, behind the scenes. We love the guys out there who are really working where, again, you don't get to see these guys. Sure, we're out here on the camera, all that's nice and great, but you gotta help them out. That is some insane artwork. You should be putting that on the table out there. That way it's displayed in front of everybody. That is nuts. I couldn't trace that. You could have given me that exact thing, and I couldn't create that Leviathan sign. You got to get some let's put your hands together for that, right? I mean, that's a great artistic talent right there. Give a hand for the artists. And Madre mía, tú. Fantastic art on the signs out there. We've seen a little bit of memes coming through, but artwork like that always gives that extra inspiration. Also, most makes me realize, maybe I should have stuck with art a long time ago. I gave that, and I decided to go into electrical, and then I gave that and decided to come here. Well, hey, you're great at this. I don't know how good of an artist you are, but I can tell you. I was not a good artist, I'll tell you that. I'm way better at doing this than doing art. All right, you stick to casting then, and hey, I'll do the same. Hopefully, get back into this game in just a second, and then we can both stick to casting this set. It's a great set, hopefully. A ver si seguimos casteando, sí. A ver si seguimos casteando, por favor, en algún momento. ¿No tienes sueño? Bueno, hoy menos que ayer. Pero ya me estoy tomando un café por si acaso. Charlie, you got a Bacchus tattoo somewhere? Nope. No? Nope. I don't know about that. I don't think they would hold a sign if you didn't have one, Trelly. I don't know what they're talking about. You do not have one. J-Mac, there is a garment of clothing that would have to be removed. I don't think we'd be able to do that in that case. This stream would be taken down immediately. So unfortunately, can't show it here on broadcast. El tatu de Bacchus, ¿dónde tiene el tatu de Bacchus este tío? Es la pregunta. I believe them. It might make their day, but nope. Not able to show that here. Would make, I think, everybody's day. Be able to kind of jump up into this one more than anything. Qué bueno. Leviathans, the Oni Warriors, we're so excited to see what these two teams are capable of in this full game distance. I mean, we've already gotten a reverse sweep at the World Finals in our very first semifinal. It's not ¿Qué ha sido something eso? that we get Erico, lo pendió mensaje, crack. Muchas gracias para el canal. Dice, ya 22, vamos por los 24. Para mi playera, vengo Warchiwar de corazón. Y la playera también de corazón, te lo digo. We are going to take a quick break here so we can start out some of the audio we're having up on stage. We'll be back with game number 2. Ya nos meten aquí otra vez la musicota, tú. Ay, Dios. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues ya que sé qué ha pasado. Alguien ha pausado. O sea, algún problema técnico. Algún problema técnico, tío. ¿Qué va a pasar? Pues ya que sé, pues... Cosas del Unreal 3, gente. Es culpa del Unreal 3 todo. Vamos a vender la moto de que todo es culpa del Unreal 3 y que en Smite 2 va a ser todo mucho mejor. Y ya está, tío. Y ya está. Joder, tío. Hostia puta, tú. El Fainokey ha puesto un tweet, gente. ¿Fainokey no está jugando ahora? Literalmente. Ha puesto un tweet que pone: si pausamos otra vez me voy a tirar de cabeza del stage directamente, ¿sabes? Ya está completamente majara también, ¿sabes? ¿24 en directo el qué? ¿24 horas o qué? No, no estoy 24 horas, pero lo parece porque son interminables, tío. Estas mierdas. Son interminables. Pausa para tuitear, sí, sí. Aprovecha, tío, aprovecha.
No, está... Ya lo han oficializado, Eric. El tema de Smite 2. Ya subí un vídeo y todo enseñando lo que han enseñado de manera oficial y comentándolo un poco por encima. Tengo que leerme comentarios, que hay muchos. Ya los leeré. A ver si era el Red Bull. No, tengo un café, gente, tengo un café. Weekend ha subido gameplay de Smite 2. Pero que está allí jugando o algo. ¿Se puede ¿Está allí o algo? ¿Ya ha podido grabar o qué coño pasa? Vamos allá, va. Vamos de vuelta. Con pros y creadores. Yo la verdad es que no he estado... ¡Ojo! ¿Puedo morir? Sí, está muerto. Estaba harto de las pausas ya el Final Game, cabrón. Ha dicho, me lo cargo. Como pause otra vez, me lo cargo. Wasn't able to react full go for it, just forgot that Adapted could be close by, and that was a beautiful chain CC. Fine, okay. Finally getting on the board here in game number 2. Evening up the kills, and of course the Leviathans have been getting the better end of the farm pretty consistently throughout the entirety of this game. But this was another play that kept happening. Shito was the target of Panatom, just takes the ult. There was no beads to be used because Shito felt like he was just fine. Ha sido blink de Pani por ulti de Shinto. La verdad es que está contestando muy bien el Shinto, la verdad, el Pani. Lo que pasa que ha habido una vez que se la ha liado bastante el Pani. Aún así, da mucho miedo Maman, ¿eh? Ya lo sabéis. Se descontrola, ¿eh? Se descontrola. And that's the thing, Maman is not a mid laner, right? She's made for the jungle. Her clear on actual waves is a bit difficult, so you can't step up to Pagon. He's going to out-clear you just about every single time. And then you got to watch out for your tower, which did just drop. With that, though, look at this. Shinto hovering over in solo lane. Does not want. Le puede robar el Blue y se ha enterado, ¿eh? El Adapting. O sea, el Shinto era el Shinto, no el Adapting. Estaba haciendo la rotación el Shinto. Podía haber robado el Blue, ¿eh? Beacon will spawn up right as that teleport comes available to SOT. Meanwhile, Final K holding on to his just in case there does need to be a rotation for him. Without that tier 1 tower though, makes it a bit dicier for the Leviathans to step forward. Los midlaners van fuertes, ¿eh? Aquí lo que pasa es que esta Belona, al ir con la build de Animosity, tiene como carencias, entre comillas, ¿no? De sustain. No es lo mismo el sustain que te da el Death Toll, y más cuando lo tienes en late para hacer objetivos, que el Animosity. La build de Animosity es como más agresiva, porque harán más daño, pero tienen mucho menos sustain. Veremos cómo sale eso. This Merlon is going to have a good bit of damage. I want to see more from Wrong Yu, though, right? He's got the blink, he's upgraded it. This Kuzenbo could start a fight at any moment, but hasn't really had the opportunity. ¿Cómo estamos de sueño? Bien. Ever since that one assist, and it looks like the Beacon is going to go the majority of the way to the Warriors. De momento estamos bien. Ya veremos dentro de un rato. He makes the rotation all the way over. Panatom's here as well, adapting it to wall 1. Panatom jumps to the wall, kicks Wrong Yu into it. And that will be the retreat call for the TP de Belona, se tienen que pirar y ya está. Nunca llega al final. El Pani lleva ya el Phalanx, ¿eh? ¿Que no es hacha de Belona? Sí, por eso. El hacha la conviertes en... La puedes convertir en la de... en el Animosity.
Y lo normal es convertirlo en Animosity. A ver, podría comprarse el otro también. Pero puedes comprarte el hacha del Animosity. Could be something that the Warriors look towards, but they're more so grouping on the left side of the map. Okay, wants to stop this totem. I don't think he can stop SOT from taking it this time. So the only Warriors can bank on at least their third totem of the game, but now it's a fight around Gold Fury. Nearly half HP taken away from the objective before the Warriors get sniffed out. That vision inside of the pit gives the clue over to the Leviathan. Aunque a lo mejor se hace el otro y ya está. También el hacha que pega hostiazos, ¿sabes? Y tiran para allá. Con eso. Bit of an action towards the Pyromancer that the Leviathans look towards it. Shinto went for it, decided no, we're not having any damage coming this way. Pay attention to the ADCs. If Netroid and PandaCat leave at any moment, it means Pyromancer is on their mind. This is an objective that can open up so many doors. We've seen the Runic Bombs be a big... Animosity da mucho daño, da mucho daño. Yo creo que amaría la Animosity con una velona, la verdad. Teniendo en cuenta que vas a ir a skills, vas Phalanx Berserker, vas full a básicos, cabrón. O sea, me refiero, teniendo en cuenta que vas a básicos, ¿sabes? Tienes el Phalanx Berserker, vas full attack speed, te harás Kusari, te haces Animosity y eres una metralleta reventando. O sea, va a solearse probablemente a la Nuru. Ya se verá Grossi qué hacen, pero seguro que invierten, gente. O sea, hi-rez siempre suele trabajar con creadores de contenido. En todos sus juegos lo ha hecho. No lo iba a hacer. O sea, seguro que lo hará en Smite 2 en su momento, gente. Lo ha hecho en todos sus juegos. That you would be going in. And was that a bolt? That was a bolt emote. That was a bolt emote from SOT. ¿Seguirán invirtiendo en Smite 1? Ya se verá cómo va. O sea, de momento van a coexistir en lo que nos han dicho. La cosa es, supongo que todo dependerá de cuánta gente juega al juego. Si la gente juega al Smite 1, no lo van a cerrar nunca. Literalmente. Podrían no cerrarlo nunca si la gente sigue jugando al 1 en muchas cantidades, ¿sabes? Mientras el juego sea rentable, os aseguro que lo van a mantener vivo. En el momento en que no lo sea, ya se verá, ¿sabes? Pero mientras sea rentable, 100%. I would argue that Panatom is going to have a bit of fall off, especially because he's building a little bit tanky, right? He's going like the Shoguns and the Phalanx. But with Bumba's hammer, we've seen Gilgamesh do some disgusting amounts of damage later on. No, no tiene por qué. Estáis comparando juegos muy distintos, sinceramente. Es como el RuneScape. Tienes el RuneScape y el RuneScape normal. El StarCraft. Tienes StarCraft 1 y StarCraft 2. Se pueden jugar ambos, ¿sabes? Como no tienen por qué cerrar, pueden coexistir y ya está. Y son el mismo juego muchas veces, mejorado. Claro, solo dejarían de hacer sobre uno en caso de que ya no se jugara, de que no fuera rentable, pero mientras sea rentable. Yeah, wrong. He's got the spirit robe, so any bit of CC comes his way will make him a bit tankier. Those mitigations will start to add up. Las partidas tienen las mismas preguntas. Es normal, normal, gente. O sea, mucha gente no se ha enterado bien, no han visto la presentación o lo que sea. Y ya está. Just a little bit of an invade. Actually, both ultimates there coming through just to try and get some action going. PandaCat's going to lose his form of CC immunity. But Adapting looked by and off. Wanted to go for Anvil of Dawn, saw no action. And we will continue our standoff where no one. Por ejemplo, el Age of Empires 2 se juega así mucho. Aunque salieran otras, ¿sabes? Now here, Netroid's playing zone duty as the ADC, no less, but Adapting's nearby. Good double tap. No ha conseguido dar. It's to save his half of his HP bar, but it looks like the only Warriors are going to head in for this Pyromancer. It's only Shinto, but fine, okay. Coming in the back line, sees Pagon is going to put a stop to it. No objectives are going to be committed to just yet. Nadie puede llevarse nada, aquí. Que te llevas un objetivo y una mierda, que te llevas un objetivo y una mierda. Y todo el mundo contestando todo, tío. Joder. It's going to be made up for throughout the entirety of this map, so not going to be the biggest deal now. Once those upgraded starter items come through, that might be when the XP starts to hurt a bit. And that's when we really see those big power spikes. ¿Quién es más jugado? Y nadie más, por suerte. Es el último set.
might be the first ones to be able to pick that ones up. For now, though, we just wait. We're essentially playing the waiting game until one team decides that they want to either go for a team fight or go for an objective. We've seen a couple of pulls around Gold Fury. We saw the attempted start at Pyro. Ahí está con Ecusar. Iba a hacerse el hacha de Animosity 100%, cabrón. O sea, no hacérsela es trolear muchísimo. ¿Hay posibilidades de que se gane 3-0? Sí. Pero hay posibilidades de que se acabe 3-1 también, ¿sabes? O sea, es como... O 3-2. Están las mismas posibilidades. Yo creo que estos equipos están muy igualados. Y dar uno por ganador me parece muy complicado. Okay, trying to get some action done. A dunk in by adapting and hits solo or troll, but that's not the ideal target. The wall, the double tap, and speeds and Aegis out, and Netroid is able to get bailed out by the Adapting ha troleado un poquillo, ¿eh? Vaya troleadas se acaban de marcar, cabrón. Literalmente Adapting ha puesto un muro. Se ha fallado la ulti. Y luego ha puesto un muro que ha jodido al Shinto básicamente la entrada. Y Enrix, porque es tanto level, tío. Level 16 Genetics. Pillars back up soon for Genetics, but I don't think any of the Leviathans are either know this is happening or even going to try and stop this one. It'll be a 19.5-minute Fire Giant for the Oni Warriors. It was a dead even game going into that last. Ha sido raro. El problema es que ha puesto un muro para el otro lado. Y bueno, pues le ha salido mal. And the Gold Fury started by Leviathans. Will the Warriors realize in time that this is being done? Can they get there fast enough? Adapting, zoning out, and buying his team just enough time to get that Gold Fury shot. It's just a little too late. Yeah, SOT did have the Eagles rally, so isn't in too much trouble here, but you gotta let the Gold Fury go down. Just be happy that you got the ultimate. Beautiful wall there, and the pillar, just to make sure that Sot had to waste that Eagles rally. Could have been in a bit more danger. But as you said, Fire Giant on all 5. The Oni Warriors can take their pick where they want to go. Usually it's going to be left lane, but there are options as far as where they want to go and push some of these towers down. And remember, Anatom already has that Runic Bomb in tow. He can just go destroy one of these tier 2s. Esta partida de momento 3K abajo. Vamos a ver cómo sigue, si hacen algo con el Fire o no. Getting FG this early on, that's when you start building your 8K, 9K, 10K gold leads. Ya veremos a ver si consiguen hacer algo, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero teniendo el Fire este, tienes una buena pelea, tienes un Ganesha que es bueno para que no puedas pelear. Por ejemplo, Maman, si quiere entrar ahí a pegar hostias, con un silencio de Ganesha lo tiene muy complicado, no lleva bits. Ahora mismo está en cooldown. Está chungo, ¿eh? Kill by Panacat, nice, but now does not have that for when Panatom jumps at him. Fortunate, Panatom at least doesn't want to continue that fight, just scare Panacat back to the tower. And that's the other thing. The Leviathans know that this push is bastante chill están jugando, ¿eh? So they tried to split push, but SOT immediately stopped everything in the mid lane. We do see a bit of a grouping towards the tier 2, as if the Leviathans feel as if they can defend here. They don't think this gold lead is so insurmountable that they can't step forward. It would have to be quite the engage, though. The blink from Wrong Yu is available. He's got thorns as well, so the Kuzubo could disrupt the backline. Tienen muchos niveles 20, pero todavía no han comprado los starters, por lo cual. Okay, getting pushed against the wall by Panatom. He'll jump back to the rest of the team, and the tier 2 tower goes down. Meanwhile, Sot's 1v1ing adapting in the jungle and not allowing the king to get back to the rest of his team. Tier 2 and left goes down. Still 2 more standing, but the Oni Warriors, they've got some level 20 power spikes, and if they've got enough gold in hand, once a couple players get that extra 100 gold they need to do so, we'll start hitting those starter items on both of the carries. They've got a minute 20 left. They still could go for one more tier 2 at the very least with this Fire Giant buff, but something I noticed there, Pagon's starting to cook. You can tell this Merlin is getting online. The Soul Reaver already finished up that Divine Ruin, of course, in an alternate time. A ver cómo plantean esto. Es que van muy por detrás de level, Van muy por detrás de pasta también Pandacate encima, Muy por detrás de pasta. Could be an issue depending on how out of position Pagon really is. But with Pyromancer up, the Leviathans know, let's stay away from the right side of the map, because that's where the majority of the Oni Warriors will be chilling. I do think that mid tier 2 should be the target, though. They've got enough time to go for this.
Se ha venido TP de Belona detrás. But Sot's in the middle of 4 of them. Gets the Aegis away from Panda Cat already. Final K gonna try and bail him out. And with the frontliners just diving in, Sot has found Panda Cat. No ha podido salvarse. And Final K can't get out. The fire is too hot. And the Leviathans are starting to fall apart. Adapting. Gets a nice wall to hold them back as Wrong Yu tries to return to base. It'll be a 3 versus 5 defense for the Leviathans. They've got 2 runic bombs. Tienen 2 bombas, van a finish. They're not retreating, J-Mac. They're stepping forward. And Bill of Dawn still available for adapting. Ultimate online for Shinto. The dive is in. Panatom goes to the dropkick, but Shinto's got to go back to the fountain. And Zot gets pushed inside of the fountain, and he goes down as a kill for Shinto. And adapting has done what he can. Menos mal que le ha metido en fuente el Rongi, pero aún así parece que finishean igual. ¿Van a finishear igual? ¡Joder! Madre mía, ¿qué coño ha pasado? I mean, I cannot believe they had the damage for that Titan. Even after Sot gets pushed underwell, I felt like that siege would fall apart at the seams. Joder. Aegon on this Merlin brings nothing but Titan burn, right? He had so much DPS, and of course, it helps that Netroid still had the gooseberries, those AoE auto attacks. Even if they're getting body blocked, you're gonna find some DPS. That was a very quick and concise game number 2. And if I'm the Leviathans, I'm starting to sweat a bit. And I think that's a massive point to bring up is we're at the point in the game where like recipes are still very much active for everybody. Not a single 5th item really being finished up there. The 6th item's not even a thought at that point. The only Warriors just got an unexpected pick or 2 and decided Warchi parece que podría dormir temprano. En el último 2-0 que me he emocionado, gente ha acabado 3-2. Así que yo ya no me emociono. No tengo sentimientos. Your tanks are getting weak. You can't go for it, but having 2 runic bombs means the Phoenix died in an instant, and then hey, we've got 30 seconds. Maybe we do go in for that Titan end call. And they had the damage. It looked risky, but it wasn't even that close. Especially with Sot going down, it became even more questionable. Like how much damage Belona le ha pegado una paliza a la Nuru. Lo ha reventado, pero es que era level 20 con Animosity, tío. Pegaba ya unos estiazos. Yo quiero ver ese punto, a ver. También te digo, es que Bluestone... Un Kukula en Bluestone le ha dado la línea, pero el otro se ha hecho una build de autoataque que le ha dado igual todo y... No sé, ¿eh? Madre mía, tú. Bueno. ¿Qué ha pasado? Que los han reventado de repente, tío. O sea, con ese Fire que normalmente dirías, con este Fire no consigues nada. A veces tiras una tier 2, tal, no sé qué. Finishean la partida, tío. ¿Sabes? Nah, no creo, Nine. No tenía nada que ver con Todd. Esta partida no tenía nada que ver con Todd. Ha jugado muy bien con Maman. De hecho, se ha llevado hasta la Ferlot y todo. Lo que pasa es que el equipo no ha rendido suficiente y ya está. En general. Y ya se ha jugado una mala teamfight que ha significado un Fire Giant y luego te han ganado en una mierda de piqueo y ya está. Pero... sobre todo ha sido un tema más bien de la solo, ¿eh? O sea, ha estado muy fuerte el solo troll, tío. Aunque ha perdido la línea porque tenía que perderla contra un Kukulane. Simplemente se ha decidido a farmear y ha llegado al punto donde esa Belona da miedo. Da demasiado miedo, ¿eh? ¿Se viene el reverse sweep? ¿Sí o qué? Si te lo ha dicho Indu, entonces... cositas. No, en esa pelea... O sea, ha tirado a Aegis y todo para aguantar el Anur. Y es que no ha hecho absolutamente nada. Se lo han pelado, ¿eh? Se la han pelado, gente.
Ayer tuvo mucho más final adapting, sí. Y sobre todo el tema es que Pani, por ejemplo, va a esos picks como Gilga, que a lo mejor tienes que plantearte banear, que es cierto que con Susano lo ha hecho muy bien también y tal, pero Gilga es realmente preocupante porque se hace la típica build con un Phalanx de segundo que dices, ¿qué haces con un Phalanx de segundo? Y te peta el, ¿sabes? Te peta el culo, ya está. Lo que hay es que no puedes hacer nada. Simplemente es un autoattacker que tiene más defensa que tú, tiene más daño que tú, es que no puedes hacer nada. Es que es muy frustrante. O sea, en el mundial que ganó el Pani, ya lo recordaréis, justamente con Gilgamesh, para mi gusto, literalmente carreó, ¿sabes? El mundial. Entonces, ¿y qué usaba? Gilgamesh, doble defensa. Tal cual, ¿sabes? Gilgamesh, doble defensa. Y ahora que han cambiado un poquito al... O sea, que bufaron un poquito al Gilga, dándole más HP 5 y tal, hace mucho daño, tío. No sé cómo va, la verdad es que yo no estoy al loro, Dano. La verdad, no estoy al loro de los dramas, por lo general. Sí, seguramente Genetics ha influido mucho en eso. No, el Pan es una bestia, Genetics es una bestia. Todos son muy buenos, tío. Es que tienen un roster del copón. O sea, Oni Warriors tiene un roster del puto copón, literalmente. Tienes a Genetics, tienes al Pani, tienes al Pegon, tienes al Solar Troll y tienes a Netrioid, tío. Son todos muy buenos, tío. Es que son todos muy buenos. Es que tienes un roster del copón. O sea, el Pegon en la primera partida, por ejemplo, con el Tiamat, ha hecho un puto Cristo el cabrón. Si no llega a ser por el Pegon, están más en el pozo los Oni que la hostia. Pero tal cual, ¿eh? Ahora te decía que fueron las sobras. Bueno, pues vaya sobras, ¿no? Pensar que fueron los que no quisieron de otros equipos. Rarete, la verdad, rarete. Porque Solar Troll es un pavo que juega súper bien. Y el pavo literalmente juega 24/7. Luego Panis, campeón del mundo del año pasado, no el otro. Netril sí que estaba un poco más perdido, ¿no? Genetics fue un... Bueno, es que Genetics era Quick en realidad antes que Genetics, ¿no? Los Sonic Warriors. Ahí sí que tendría un poco más de sentido. Y Pegon, tío. ¿Qué me estás contando, cabrón? ¿Sabes? Pegon como las obras. ¿Cómo sobra Pegon, tío? Si es un Jesucristo. Ah, era el Jake. Pensaba que era el Quick. Pues el Jake... Dudosete también. ¿Y quién estaba? Estaba Pegon en los Jades. ¿Y ahora quién está en Jade? En Jade ahora quién está. Que lo hemos visto antes. Dardez. ¿Y qué intercambiaron? ¿Dardez estaba en Oni o algo? O sea, que hicieron un poco el intercambio, ¿no? Uno por otro. Joder. Pero de Tartarus Titan fue el año pasado, cabrón. Si Tartarus Titan ahora es un roster de SML, creo. ¿Quién se viene abajo con la salida de Genetics? No. Hay gente que piensa que sí, pero literalmente el Kings estaba muerto antes de que se fuera Genetics. De hecho, Genetics se fue porque estaban en la mierda. No te vas de un roster ganador. Te vas de un roster que crees que te vas al pozo, ¿sabes?
Pero los Ferrymen ya han perdido. El más que no está jugando ya. Con los titanes jugaban, ¿no? Creo. Los Tartarus Titans. Pero hombre, supongo que ahora están de off temporada, ¿no? Desde que no clasificaron, supongo, al torneo de SCC. ¿Qué es esto? You and what you've been able to do with us. So, thank you. We love you, and we still got a hell of a lot of games to play. So let's roll. Goodness gracious, we got a lot of family support in the arena here today. I want to tear up a little bit. I know. I love his parents now. I know. I mean, you love the support, and I don't even like that guy that much. everything we do, all the players, everyone at home who's playing Smite, everyone has. ¿Tú qué ves? ¿2-3 o 0-3? Todo puede pasar, gente. Todo puede pasar. Depende del planteamiento de partida. La verdad es que Oni ha planteado una partida late game realmente con un Merlin, con una Velona. No han podido hacer los otros nada en early y han ganado late de free, totalmente de free. O sea, como si hubiera sido, yo qué sé, jugando rankeds contra bronces. Es que no parecía que pudieran hacer absolutamente nada. Lo único que era bueno en todo momento era la dúo, porque Ganesha, bueno, aunque no es tanto de early tampoco, es mejor después. Y el Hachiman es bueno en todo momento. Pero el resto, es que hasta el Gilga es también más bien de medio late game, ¿no? Poquito más de mid game cuando consigue 2 ítems o 3. Y luego el late está muy bien también. El muro de adapting ha sido criminal, pero igualmente todo el mundo se ha suicidado un poco rarete. Close Genetic's ear here. Make sure he can't hear this, but that guy went absolutely crazy on this pick. The ego on him is unreal, but perhaps earned. Even when he goes down to picks, he's getting denied what's considered his best picks. He has this Ganesh and he plays absolutely fantastic. The ults were perfect this game. Miff, do you feel like the Leviathans have swung for 2 different compositions now, or come up empty-handed through 2 games? What's left for this team to try? Literally anything else, I suppose, besides ¿Fue suerte de Jai contra los Ferrymen? No diría que suerte. La verdad, o sea, iban perdiendo 2-0 y han ganado 3-2. Ha sido close, pero suerte no. Yo he flipado, Jair. Cuando han metido al solo troll en base he dicho, ya está, han troleado. Pero ha importado una mierda, cabrón. And I have to agree. I think they have to switch something up here. First 2 comps haven't worked out. You got to try something else. Yo creo que el titán está contra daño y Merlin. A saber, porque cae demasiado rápido. They tried a few different comps, didn't work out. And going into the 3rd comp, I mean, they tried something else and then it ended up working out really well. So they just switched something up. I like the Willix. Es que el titán es malo contra daño mágico realmente. Porque sobre todo parece muchas veces que no quites mucho a los Fénix y en plan, hostia, vamos a tardar mucho, tal, no sé qué. Y de repente te viene un mago y le mete 3 hostias al titán y te lo deja tieso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al Fénix no le podías pegar, pero al titán sí, ¿sabes? Entonces parecía como que no tuvieras asedio. Claro, Merlin pensar que con el 2 le baja protecciones, con el 2 de fuego, o sea que... Is just too low for such a priority pick. I want to see Panda Cat and Rungyu switch it up in these picks and bans. Inbound, you said, you know, we saw this last set. Are you saying we got 3 more games in us before? Claro, entonces Merlin es muy fácil salir de él, entonces hace un daño demencial para objetivos, para quemar objetivos también. Es buenísimo, ya lo sabéis. Warriors taking that first side, switching it up a little bit, also straying away from the bans of Genetics, which I really like, and sticking towards these jungle bans, try to get adapting onto something a little bit more uncomfortable. I mean, the potential here, Afro, Ganesh, Kepri, Yemoja, a ton of good supports available here. I like the switch up so far, though. We were hoping to move away from the Genetics bans a little bit. Mifflin, there is still an Athena ban that's expected to come through no matter what support.
Pues el Phalanx lo que es que cuando te pegan básicos, bueno, cuando te pegan, creo que son básicos incluso, cargas o skills, no sé si son básicos o skills, no me acuerdo ahora. Cargas, ataque speed, diría que no son básicos. Ataque speed y protecciones, de ambas protecciones, que por eso es tan bueno. Puede stackearse 3 veces y es 10% por stack, si no me equivoco, y 7 de cada protección, o así. Por ahí anda la cosa. 7 o 5, yo qué sé. Incredibly valuable at every facet of the game, but I think the adaptations from the Leviathans and straying away from genetics bans, of course, just incredibly smart. He is at the last Worlds run. No está roto, se stackea 3 veces solo máximo. Y está bien. Es como un Berserker, pero que te da un poco de defensa mágica que no te da el Berserker. Por eso es tan bueno. Pero no te da, si no te pegan, no te da defensa. O sea, no te da ataque speed. Entonces es como para boxear, digamos. No es como la compra de boxeo. Sí, el Phalanx hace eso en principio de Unedin. We're hoping if we're Leviathans fans, we're going to get 3 straight. Got to start here in game 3. Think about this, though. Genetics going back to last year on the Kings. 2 games in a row in quarters. 3 games in a row in semis. 3 in a row in finals. That's a total of 8 straight Worlds games without a loss. This year, 2 in quarters, 2 in semis. He has gone, what is that? 12 straight games on the world stage without dropping a single one. Heck of a stat from Genetics. Leviathans are going to have to change history around a little bit in game number 3. On her to start off for the Oni Warriors. Hazer, what are you hoping to see for the Leviathans? Yeah, I'm kind of torn here. I would quite like to see Pegon forced off of this Merlin pick, but I'm not sure I want to top 2 it on the Leviathans because I'm worried about... Qué tensión, para los leviatanes. Afrodita. To combat that could be the Afro. They decide to take that early for the Leviathans, and the other hover, Vulcan. We saw this banned away from Paul. Let's go, Levi. 3-0 lo tapa en plan. Bueno, 3-0 no ha podido ser, así que a ver si... And this is something where we've seen it a little bit, mostly in bans. We haven't really seen it played too much. But it buys Mirrodin well. It's got a good build path right now with Book. It can go into that alternate timeline, build that more tankier style. And it pairs really well with Aphrodite because it allows you to kind of just run it down. Twice. Making sure we know that Myth doesn't hit totem. And I really like just like the pairing of these two together. I think there's a lot of survivability and a lot of damage out of these two. ¿Si viene stream de 24 horas después del stream? Sí, es posible. Incredibly smart there. I think good on you. Tiamat, not exactly what I was expecting from the Oni Warriors. Not exactly that early game aggression that I would associate with them throughout this set, but Yemoja has a direct answer to the Vulcan, just lock him down, largely a mobile mage, and the healing the matchup against Aphrodite. Mañana que se viene, por cierto, se vienen cosas interesantes, ¿no? Mañana, además de la final, claro. Se viene el Dev Inside y ¿qué más venía? I think we found the style that the Levi's are going for in this third game. Game 1, they wanted the beads burn comp. They wanted to try to pull those beads, punish them. Game 2, they want to run it down, take those fights. Game 3, they're playing these objectives. They're going to look to go to them, burn them, secure them. If you look at the side of the Warriors, they don't have that secure. I love Panatom. Yeah, he gets the Mercury banned out against it. He throws up his hands. I guess maybe there was a conversation about picking it earlier on in the draft, and he was overruled, and now we see it banned out. That's what it appeared like for me. Bologna banned away from SOT as well. No, el to be announced es el Dev Inside. Ya lo anunciaron, gente. Solo a good pick into Amaterasu does well into Vulcan as well. Difficult for Vulcan to run away from that pick. Es lo del Smite 2, básicamente. Smite 2 Dev Inside, que es pues un poco más de detalle sobre el Smite 2. Que eso va a estar interesante a ver qué sueltan. Es el Build a Gold Panel, que eso es... Buah, pues hay bastante rellenaco, ¿no? Oni Warriors still a few gaps, of course, in their roster. Assuming a jungle and a solo laner inbound. Are there some obvious choices in your mind? For the Warriors, I think a Nike really sticks out right now. It allows them to just give a lot of zoning potential into a las 8 empezará quizá la final. A las 8 creo que empieza, ¿no? 8 o 9. 9 empieza la final, creo. Su puta madre. A las 9. Nos meten 4 horas de relleno. Que es el Build a God Panel, ¿vale? Que eso es como crear un panel entre un brainstorm, que eso es un poco aburrido.
Luego, el Year11 Creator Showdown, que son un par de horas más, al parecer. No sé qué enseñarán la Season y eso. Luego, Smite 2 Dead Inside, que es una hora más, y luego la final. Yeah, I mean, if you want to totem, you get solo or troll Osiris, you let him run the game. I mean, you just hope it doesn't go late and then he makes a misplay here or there. But I think that Nike, for the Warriors, I think it works just as well on this Levi's team. I think it gives them that space control. When she is solo diving, you can kind of play that front to back. Oh, it's an Alma. What am I doing? I'm trolling. What are initial? I'll wait until it gets locked in. It's a long day, Bobby. It is a long day. All right, what are initial emotions now? Uller getting locked in, played twice, won once, lost once, inbound. What's the gut feeling? Well, I just missed on the Nike call, so let me shoot another shot here. Yeah, please do. They're playing this objective style comp and they lock in this Uller. It doesn't make a ton of sense. Vamos allá. When you want to play this Alma, this Vulcan, Aphrodite even, you're playing for these objectives. You're playing to go to them, secure them, burn them. Uller doesn't add to that. Uller's this character that plays 1v1s very well, not really a lane dominant character anymore, more so plays to that late game. So I don't No me think gusta ese it fits Uller. their comp entirely. Bueno, lo estuvo jugando ayer. Una partida le salió bien, otra le salió mal. Dominated, and Hazer and I both said we didn't like the Uller pick, but he kind of shut us up a little bit. He kind of dominated. Yeah, the K-Ron and the Uller last time did a lot of work. This time it's Uller and Afro. There's a lot of single target CC and single target damage in this Atlantis Leviathan's comp, but I wonder who they're intending to burst down. You know, you get an Afro kiss onto Osiris, Yemoja's going to be playing back, so it's only Osiris as your option. If you Afro kiss Osiris, you Nam ult, you Uller one, you Uller... Does he die? I don't really think he does. If Sok goes for the right build and gets a decent lead up in this solo lane, he's going to be nigh on unkillable. And I'm not sure that this Leviathan's comp has the ability to shut down the backline of the Oni Warriors. I feel like the peel from the Yemoja here is going to be really, really, really powerful. I actually don't mind how much CC the Leviathans have. They have so much single target CC that I think everyone brings something to the table that it's not going to be that big of a deal. Generally, it's you want at least one guy who can dedicated initiate on 2 or 3 targets, but because you've got the knockup from Vulcan, the stun from Aphrodite, as well as Amaterasu. A ver qué pasa, gente. A ver qué pasa. Es una partida complicada. Tienen a Nemesis, que es un busteador también. Amaterasu para hacer objetivos con Vulcan y Nemesis parece muy buena opción, ¿eh? Lo que pasa es que Uller como que no encaja en eso de hacer objetivos, pero con esos 3 tienes más que suficiente. Con Vulcan, Nemesis y Amaterasu tienen más que suficiente, ¿eh? J-Mac is in sport mode. No. Yeah, sport mode is when they're around the back of your... I don't own a pair of Crocs, so I... Oh, let me tell you about Crocs. Please tell me. We're not sponsored, he was in sport mode. He was in sport mode. J-Mac's ready to go. He's thinking we might have 3 more games to go. And I'm wondering, look at some of the picks that we analyzed when the J-Dragons turned things around. We were wondering, okay, maybe now we're starting to get back towards comfort picks. Analytically, they make sense, but also they might just be really good comfort picks for those players. We'll see if the Uller is just that for PandaCat. Needs to start here for the Atlantis Leviathan. Game number 3. Sí, hombre, teniendo Yemoja, Tiamat, que tienen Yemoja, Tiamat. Tienen mucho late con esos 2 picks. Los otros tienen Afro, que es un pick súper bueno realmente, Afrodita. Y para la setup que tienen es más bueno todavía, porque los otros tienen una setup que tampoco tienen un daño muy excesivo y tienen como que tirarse bastante Link con el Tiamat para llegar a matar, pero Afrodita te puede salvar. Ya veremos cómo sale esto. Going back to this Uller has had mixed success on it so far this tournament. The God in general has had a bit of back and forth. What's your take on the Uller in this comp? Well, I was never a big fan of the Uller. I was not shy about saying it, but I tend to disagree a bit with the desk in the sense that I think they've made up for the fact that that PandaCat's not going to bring a lot of DPS towards fire by having the Vulcan, by having Fine OK, and honestly, they might go like a Bracer and a Frenzy combo. I've seen that time and time again when the Amaterasu is present, so I think they're trying to... No, encima. Es que la Afrodita de Genetics va a tocar mucho los cojones. O sea, la Yemoja de Genetics. Y encima que Yemoja, que es una bestia de bicho, ese bicho, tío, es una locura. No lo sé, vamos a ver cómo sale. Pani con una semi-global también, además que es Thor, que es una bestia el pick. Antes no podía hacer prácticamente nada. Y realmente en 1 contra 1, por ejemplo, pues tampoco debería poder ganar aquí. Pero... aún así...
matched on the opposite side against the Oni Warriors, who went for the Yamoja. Genetics has gone this a couple of times so far, and has looked absolutely dominant when he gets his hands on this pick, and was heralded as one of the best Yamoja players in the world. And getting this in a game 3 is going to be a tough fight for the Leviathans. Not to mention, you also have Sot on the Osiris. I saw the crowd. They were getting pretty excited about that lock-in because this is a pick where Sot really made his namesake. A couple of years ago, I believe Season 8 Worlds on the Solar Scarabs, and on a team that really had no business going as far as they did in that tournament, as far as everyone was concerned, but they really came together and Sot on this pick. Absolutely hard carry. So giving them the Osiris, giving Genetics the Yamoja, giving Pagon the Tiamat as well. In game number 3 of Un poco de Bunny ahí tepeándose para no recibir el 3 además. It just feels like the Oni Warriors got everything that they wanted in this draft, especially, as you mentioned, the highlight picks for really the support and that solo laner. The Osiris, the Yamoja, massive power picks for the Warriors team. But you look over against the Leviathans, able to grab this Amaterasu for Final K, try and get Matt some of that auto attack damage. But more than anything, as kind of mentioned, High by Desk going over towards a bit more of this objective play by having this and the Nemesis. Plenty of damage to shred to the objective. Certainly is. Playing it slow though. The turret's going to help out with just a lot of farming. And of course, another niche interaction. You can just drop the turret at the bastions, get some extra gold in hand. It will shoot endlessly if Pagon doesn't interrupt it. So Shinto will be focusing Como le gusta el licheo al adapting, on farming in the early game. That's the best idea as far as I'm concerned when you lock in a pick like the Vulcan. But with that said, I talked about it a lot last game. This Thor has the ability, level 5, when Panatom gets access to Anvil of Dawn, he can get aggressive and notably adapting. Went in for the blink, does not have the beads. If Anvil of Dawn connects, you have plenty of ways to interrupt that shield, but looks like a gank opportunity here for Se lo cargan. ¡Ojo! Buen gank, importante para los Levis que necesitan ventajilla. Un muy buen gank, la verdad. Voy a cerrar la puerta. Ahora vengo. Giving it over to the solo laner is going to expedite and help him out there. And that's the thing. I thought that saw that gank out, right? It wasn't as if adapting was being that sneaky. He sort of walked right past the cooldown buff, but no vision coming his way means that there's going to be no trouble. Now Panatom over here on this side of the map. Final K going to dash away from the tether, but blue buff seems to be what they are after. And with adapting going for mid camps, blue buff might be going at least a little bit towards the Oni Warriors. What adapting spotted this one out. Está entrando todo el frescazo, Has tío. to be careful, but I lied. He's just walking forward. They really don't care. It's 4s for everybody. Sot actually just hits 5 just by grabbing a single minion off of that camp. So now the Leviathans are going to be fighting an ultimate deficit to the solo lane. Blue buff confirmed for the Oni Warriors. Mal se cure adapting, Right out. They take their prize of the blue buff around Solar Troll's waist. I mean, you lose Mal se cure the adapting. gold bounty of first blood, of course, but Final K still does need. Cada vez te veo más joven. Does need that blue buff. It helps out so much. But that's told the MP5's not going to be that big of a deal. But you kind of wish you were able to confirm that 50-50. Yo como el vino, gente. Panatom and adapting both have the ability to get aggressive. Blinks down for adapting, whereas Panatom, he's got his beads. He's feeling safe at the moment. But I think that in a case like this, where the Oni Warriors just had a fantastic end to their game, they should still be riding that high, right? They should be able to try and just use the Sin momentum. par le llega a dar, lo revienta, eh. Aggressive so far has not been the case. A bit of an unplanned, maybe unexpected way to end out game number 2 as well, as a couple of picks around the tier 2 tower, and then from that point, the Warriors said, why don't we just see how far we can take this? Took them all the way to the Titan room and then ending game number 2 so much faster than we've really seen any of our games so far this week, in an unexpected pace that the Warriors were able to set off of what was essentially 20 minutes of a lot of non-fighting happening between these two teams. Yep, and I don't think we're setting up for something different, because at the moment it's just been sit at the tower line. Wrong, you and Panda Cat attached at the hip. This Aphrodite. Están jugando respetando muchísimo. Metroid and Genetics can go in whenever they want. They have to play Si os fijáis. Undying Love, and more specifically, that shield buff spawn, right? That's when the junglers head over to Están jugando respetando muchísimo. play, and since it's not available, tower line. Por si le cae un gang de Thor, tío. Cuando no tienes control de dónde está, da bastante miedito. There's too much kill potential over on the left side of the map. Most of that action should be happening around mid and, of course, over in the solo lane. But it took some objectives to spawn in before we saw the real sparks flying in game number 2. Because of that, just going to the farm game for now. Typically, we know Tiamat to be this. Me alegro Nintendo, tío. Then she really starts hitting pretty hard. Opposite side here for the Vulcan. What's kind of that power spike? Víctor, me alegro también. Before his damage really starts to stack
back up and come online. I'm a big fan of 2-item Vulcan. I'm not saying that's when he's online, but that's when you can really go, oh man. Ha pasado tiempillo, right? Héctor. You get like a Spear of Deso or a Divine Ruin after that Book of Thoth, and that's when that damage really starts hurting the squishier. Ha pasado characters. tiempo. But Staff of Mirrodin, Soul Reaver, Obshard, that's really needed before the tanks feel your damage. Either way, with enough CC, and the Leviathans do have a fair bit, that Earthshaker is going to be chunking just about everyone if you get it a long enough distance. Wall used on Fine-OK. Panatom hammers away up into the sky just to retreat, but Sot's not giving up. He's going to stand his ground at the enemy blue buff. Dunk on top adapting, but a quick blink gets him away from danger. And now it's the backup of Pagon, the Oni Warriors comfortable stepping up to the blue buff. Not stolen away by the Oni Warriors this time. Fine-OK able to Me ha gustado cómo lo ha jugado esto, la verdad. Yep, Fine-OK gets that one, and of course a nice blink from adapting to make sure that Anvil of Dawn doesn't net any more value. This is what I was talking about though. Panatom has the ability to look towards adapting because that bead is not there. As long as you have the blink, you should be able Han jugado muy bien, la verdad. blink away. You just look at the ground and say, oh, there's a red circle here. I'm about to get dunked on. I should probably run away. But still, that safety ¿Te sentí cansado? A ver, son las 4 de la mañana, gente. Algo de cansancio tengo. Por eso estoy comiendo. A ver si se me pasa. Pero no. No se me pasa. ¿Verdad? Quiero que gane Levis y quiero que gane Oni, tío. Solo por irme a la cama. Es muy tarde. Dale, igual que la noche está en pañales, sí. A las 4 de la mañana. El café ya me lo he tomado, gente. No ha servido de mucho, te lo digo, ¿eh? Otro no me voy a tomar. Me acabo de tomar uno ahora mismo. Con 156 llevas al sueño. Si me hago 150 sentadillas, gente, ya no me levanto. That's the thing. He's been going for these walls, been going for double taps, hasn't found too much value from it so far, but you always got to be looking around the corner just in case Panatom is lurking. And adapting has some decent targets with that ultimate, but I mean, with Sot's ult available, it's not as if you can just go in freely, and Genetics has so much movement with the Riptides. The slow isn't necessarily going to matter. Uy, ¿qué hace Panda? A little bit of a gank attempt here, though, towards PandaCat, just forcing out everything. Throws the axe into a CC immune target, stuck in a wall, and Genetics will Este take pavo está him troleando. down with the bubble. The Oni Warriors dedicate 3 bodies to take down PandaCat, but it's just enough for the kill. Not only do they take him out, the beads goes down as well, which opens up the door for PandaCat. Salta el tío a la tier 2, o sea, a la tier. Porque lo ve ahí, que le gankean. Y sale otra vez. Pero si la acabas de ver hace medio segundo. Kill potential with Lord of the Afterlife available, so Sot not in too much trouble just yet. But yeah, if I'm Panatom, I'm going to left lane just about now. I want to kill PandaCat one more time before those beats come back up. Panatom sight set towards blue buff again, but not going to go for the invade this time with SOT. Si no lo veo, no está. Es que lo ha visto en el ward. Ha saltado para la torre, en plan, uy, que me vienen a gankear. Y luego, de repente dice, ya está, ya no me van a venir a gankear, voy a avanzar a pushear. Y es como, tío. No sé. No tiene salto, la acabas de gastar random. Yeah, but look at this. Teleport already fully upgraded for SOT. Persistent teleport is here. He could show up in duo lane. El Vulcan ya no se juega. Yo creo que es jugable totalmente el Vulcan. A este equipo no le gusta tanto y ya está. You're getting a Lord of the Afterlife, and vice versa. There's plenty of CC. I wouldn't hate an opportunity towards Gold Fury. You just have to watch out for Shinto, right? This Vulcan is still going to be the big threat on that side of the map. You can't just go in for a Gold Fury if he's within ult distance. Nearly at that 2-item spike you were mentioning earlier for Shinto. Would not hate to see maybe some threat towards one of these objectives, this Gold Fury. Ripe and ready for the taking. De gala hoy, de gala todos los días, gente, que es mundial. El mundial se celebra. Tosses out a wall Shinto's way, just misses the actual stun for the damage, but is just enough presence and enough threat to keep the Leviathans from the objective. Yeah, this is not the team that I thought would get aggressive towards the objective, especially with PandaCat's beats down, but when you're linked to wrong you feel a little bit safer. Fine-OK makes the rotation over. Thought it was for mid-camp, so maybe wants to get that dazzling offensive off to try and look for an ultimate, but not going to be the case. Just going to go for some mids, attempting
to go in for the steal there. Either way, the Leviathans recognize that Shinto has damage, right? That turret is going to help them out. Shinto has burst. Shinto pega, That ultimate is going to help them out. So El Vulcan pega muy duro, gente, fighting power, as far as survivability relics, they still feel Hemos visto Vulcans hacer mucho destrozo, and already Phantom Shell online for Wrong You. That's going to help out not only with Panatom, A ver qué but pasa. of course, the River's Rebuke, right? Estoy comiendo la casito, On point la with that verdad. ultimate ever since he got his hands on Umoja, and doesn't seem like he's going to be missing anytime soon. Beads now back and available to Panda Cat. Adapting sets aside to Pagon, but Pagon in the face of 3 jumps in place. This man goes in that doesn't know how to stance. jump out. Now, he is in. That's it. He only knows W key at this point. It's always W key at the enemy team. If we could check his keyboard, I bet the S key has just been removed. He cannot jump away. He doesn't have the ability to, and he certainly doesn't want to, because Tiamat can just get stronger when you're in that stance. Sure, you're going to lose a bit of damage, but what you're going to gain is that survivability, just a little bit more tank stats. And that's the benefit of a pick like this. You can take it very high in the draft, and Pagon just loves to go to this Tiamat. I think Steel Series can make an oops all W key keyboard, give that one over to Pagon, give him that extra little boost of inspiration that he needs. Not that he necessarily needs it, but it really fits his play. ¿Qué es eso? Como M&M's. He doesn't need it, but he would accept it with open arms, I'm sure. Más o menos. I'd be hard-pressed to think he wouldn't want something like that. In the same regard that Shinto was on the Thoth, almost playing similar styles where Pagon loves to go in, gets a bit tankier on the Tiamat, where Shinto would be dashing in aggressively with the Thoth, trying to play that frontline style. Can Vulcan play to that similar degree? Is Vulcan one of those gods where you can jump up and run into that front line for Shinto? You want to be in range of Meatball, and that's about it, right? That is your play. You no closer, no further. In range of Meatball. That is Vulcan's bread and butter. You have the juke potential with Backfire. You have the knockup potential. You can just run around in circles. But if someone's able to close that gap and just connect CC after Backfire, then you're kind of stuck, right? You're stuck in place. Panatom has a fantastic match. ¿Hablan de visita a México alguna vez? The wall from a distance is No de just out momento. of range of Meatball, and more La specifically, verdad. you could just immune it, right? You have Berserker's Barrage, that knockup immunity can go crazy in these team fights. Finally, 12 minutes has hit, and the beacon has spawned in. Genetics the first one to stand by. Wrong, you thought about stepping forward. Shinto thought better of it, and they're going to give this beacon up. So the Oni Warriors take that one. Uno versus uno, mejor Uller o Anur, depende. Menacingly on the platform, staring down the Leviathans, and that's enough to keep Para hacer all-in, ¿es mejor el Anur? Para ir pokeando, es mejor el Uller. over in dual lane. Even with Phantom Shell up, still always that looming threat of Genetic standing nearby, especially if Wrong You isn't in the area, could catch somebody out because, as mentioned, Panda Cat's the only one who can reliably get out of the River's Rebuke. If any of Ya no these tiene walls miedo el go Final down, Gate de ese every boxeo, other member of the Leviathans are stuck between them. And as we've seen, it doesn't even, you don't even need that jump to go down, right? You ¿En el Subatón duermes? Sí, en el Subatón la cosa es que lo que hago es, gente... Bueno, normalmente póngalo por la noche o lo que sea, ¿no? Pero en el Subatón la cosa es que... yo hago de 10 a 12. Entonces hago 14 horas de directo, que son más de las que estoy haciendo ahora, pero las hago en un horario que no me muero de sueño, básicamente. Because Netroid's auto attacks do more, that ranged poke, that's going to be benefiting Panda Cat. He doesn't want to step forward though, because Netroid just feels so confident, has the Desert's Fury, and it's just Habrá Subatona que ya veremos, gente. A lo mejor para el launch, si sale el launch de la beta en algún momento de este año o algo así, ¿no? Haven't been seeing nearly as much, but when it gets into the right hands, it's been looking great for players. Netroid already nursing a one-level lead, same with Genetics, the entire dual lane up and ahead of the Leviathan side. Meanwhile, you look over to the opposite end of the map, Final K is doing his best to try and keep at bay with SOT. Does go for that Vital Amplifier you were talking about, so instead of seeing the Executioner from either of these soul laners, going down two different paths. No, la beta de verdad. O sea, me refiero, si sale la beta. Porque ahora está en alfa. Si sale beta y lo launchean, en plan algo rollo open beta, pues quizá. Used all of his gold to upgrade that relic. Finally, we see a bit of a pull. Adapting is behind Pagon here, forcing him to go back because the Pyromancer is the prize the Leviathans are after. It's the first time you're going to see Pagon jumping away from the enemy team. Se llevan el piro, pero los otros llevan la ol, por lo cual más o menos es igualado y los Sony van ganando de 2K de pasta aquí, To push their lead now, 2K up
for the Oni Warriors in gold over the Leviathan, still sitting on that 1-1 kill. Se puede jugar la alfa. Será Closet alfa en principio. Nearly takes on that tier 1, but it's not quite enough damage. And nearly doesn't count for anything. You don't get some gold for nearly, J-Mac. You gotta take that tier 1 Al principio. Y no sé cuántas kits darán ni nada. No sé si comprando el Founder Pack ya... Creo que dijeron algo de que si comprabas el Founder Pack te darían key, pero no sé cómo lo quieren plantear realmente. But not quite available. Level 16 hit for the mid laners, top farm in the game so far. Si te registras en smite2.com, por ahí hay un lado donde pone lo de registrarse, digamos, de eso. Can use this item well, but when you have a bunch of spam, when you can use those abilities pretty consistently, I think Tiamat just makes so much use out of it. It used to be like Hell and Janus were consistently the mages, the mid laners that wanted to go towards Soul Gem, but en smite2.com. Ahí te puedes registrar, creo. By that meatball from Shinto, you're starting to see the damage stack up on the Vulcan. Staff of Mirrodin now online for the opposing mid laner here on the side of the Leviathans. We'll see what Shinto can get done on this. We'll see if Netroid can bail himself out. Gets an impale up against Adapting, and well, that's the end of the fight. Adapting throws ult, gets hit back one time, and Pagon dives in. Shinto already no beads available. Goes out the ultimate, but it hits wide. Doesn't find anybody this time. Instead, it's the chip damage from the rest of his abilities that poke down Pagon. I've never seen someone care less about a gank. Netroid did not jump. He stood there and said, what? What are you going to do? No lo veo, ¿eh? O sea, lo veo, ¿eh? Morquecho. Una arranquecita después de CC entran bastante finos, ¿eh? Estaba leyendo el chat, gente, por eso. Van igualados en pasta ahora, tío. No sé cómo han remontado los levis tanto. Con esa tier... Ah, bueno, las dos tier 1, ¿no? Bastante bien, ¿eh? Beacon's about to spawn back. With the objectives down, it's just about who can go in for a gank and force relics. But Adapting walked up to Netroid, and he didn't use anything. He literally just impaled him away and jumped and said, okay, sick gank, bro, come back in a couple minutes. Dios, pensaba que iban a volver a pausar, tío. Me iba a dar un ataque, ¿eh? He visto a un tío ahí medio parado y he dicho, no me jodas, ¿eh? No me jodas que estallo todo. Time and time again until eventually one of them connects and one of them gets a kill, but he's been very quiet this set. We've seen slow rotations, late rotations, a couple of big moments on the Thor game, but on the Hunbats didn't really get too many opportunities, and on this Nemesis has mostly just kind of been to scare the Warriors away from invading a buff. And it's not as if the Nemesis doesn't get better as the game goes. That's surely true, but you would think the Leviathans would want to play. ¿Cómo llevas el sueño? Mejor que ayer, pero mal. You should be able to combo together and just half-health people around the map, just pull down relics. But so far, both hunters have just been AFK in lane. Jump attempt, but not enough to send Panatom to the sky. He's just going to take this shield buff. He has Anvil of Dawn, though. He was thinking about using it. Wait, he stopped his back. Maybe he'll go in for something. The tier 1 seems to be the call. With Pandacat leaping away, no more aggression towards the left side of the map. And that was definitely the smart call. If you see Netroid get that aggressive at the tower line, you better believe Thor's nearby. Yeah, I know something's up when Netroid's that far back normally and then decides he wants to walk forward. So with that tier 1 tower, the Oni Warriors continue to nurse themselves about a 500 gold lead, still relatively even at this state of the game. I mean, we're 1-1, 18 minutes in the game. No team's really making a push towards going for any major objective. I mean, we had one Pyro, one Gold Fury traded out earlier, and that went great for the Warriors. Able to en España son las 4. 4:16. But outside of that, there's been a whole lot of non-fighting. It's been, I'm going to throw an ultimate. Okay, the team fight's done. I missed my ultimate. Let's move forward. How quick did the last game end? Like 23 minutes or so? It was fast. I don't even think Titans got to spawn out. Right, we are at that point of the game where the Oni Warriors were able to go in for a Titan siege, and it doesn't look anything close to that at the moment, but that's just how quickly a game like this with so much on the line could break out. Pyromancer has spawned in. Wrong you forced to Undying Love just because of a Riptide, and the Pyromancer is still being bounced back and forth. Pulled back by the Warriors. Axe toss on Sot. Good damage from Pandacat, but even better from Pagon in return. Over the wall, the River's Rebuke. It's a Riptide to catch out Shinto. He's used all of his resources to bail himself out, but he gets stunned out. And the dunk from Panatom was waiting for Shinto. Están donetes, ¿eh? Pero ¿cuándo ha muerto el Pani? From Pagon and Sot. Fine, okay. Sun out in the middle, but wrong you. Pandacat, their health bars are low. And now one is gone. Wrong you. Off of the map. Adapting low. And he and Pandacat have to run back to the tower. Pagon just out of range, but Sot might not. ¿Pero que ha muerto al caer directo o qué? ¿Pero cómo estaba de vida?
the wall. Sot picks up a third. You cannot lazy back under the tower. The Oni Warriors will not quit, and SOT lands the sickle. That's going to be a big win for the Warriors. They haven't grabbed the Pyromancer just yet, but my goodness, I was amazed. Shinto was in such a bad position. Una ulti desapareció, o sea, ha sido raro, ¿no? Panatom lands right in the middle of the Earthshaker, and he regretted that ult immediately. Pyromancer pulled. For the ¡Hostias! Netroid beads gets him away, but he can't be chased down. Adapting to No his blink. best. The slow is there from the pillar to make sure he's got the distance. Me ha reventado, la han pegado en un momento, ¿eh? Rally together to get their hunter out. Backing inside the jungle, a bit risky, but just enough presence from the rest of the Warriors to get him away. He just got a first-class explanation as why you should never lazy back, but with Genetic nearby, he had the defense. The Leviathans will finally grab that Pyromancer, the prize they were looking for. But with Sot teleporting back in, okay. ¿Quién estufa para ganar el mundial? Pues como está jugando Oni, probablemente Oni. Action dies down. Oni Fury did spawn in. La verdad. That was a while ago. Still available on the left side of the map, but beautiful plays all around. And Pagon, first one to hit level 20. That's a big deal, right? This Tiamat's already difficult to kill, and more often than not, alternate timeline has been that pickup. With both relics down, Pagon would love a second life. Ahora luego lo miramos, Jair. Fury, Voy a dejármelo aquí abierto el clip. beelining that direction. Maybe try and work on that objective since there's nothing else but the Fire Giant up for the two teams to go towards. Leviathans are very well aware of the risk the Oni Warriors are willing to take around Fire Giant. Pull the objective, just force a team forward, try and find a pick, but it's the Leviathans who Guau, van a usar el Secure de Vulcan. No pueden, no pueden. nearby though, and that's going to scare the Leviathans away. Yeah, they didn't have that relics either. Final K really wants to have that frenzy up before you go in for a play like that. Earthshaker and the Runic Bomb would have been some pretty good confirmation, but the Oni Warriors could have said, okay, go ahead. We will ignore the Fire Giant and we will look for the fight because Shinto has no relics. His beads and Aegis are down for 23 seconds. A risky play, to be said, but doesn't mean Pagon feels confident either. He needs those relics back up as well, so this one looks like it's going to stall out for the time being. Gotta give shouts out to Netroid as well. I forgot, that man just jumped in so confidently last fight. Feeling, when you have an on her, you want to be able to make plays like that, right? You want to be able to leap in aggressively, hit the impale, and sort of create space for your team. I don't want to see these aggressive hunters play back, right? ¿Qué pasta le quedará al Fine OK? Para starter, ¿una wave o qué? Sí. Esta wave ya le llega para starter, ¿eh? Exactly what the duo lane of the Oni Warriors love to do, and all of that sparks from a banger ultimate from Genetics. You gotta keep your eyes on the Phantom Shell. Wrong U has been holding it well. It's gonna be one of those ultimates that just breaks the game wide open, and Genetics is just the support to hit that ultimate. He's given this team almost a breath of fresh air, a new level of confidence to make these kind of plays that you wouldn't expect from the Warriors. You look all the way back on phase one. This is a team that's just going to walk at you and fight the entire game, and they're going to do better. They're going to hit their buttons way better. But ever since Genetics joins this team, they become a bit more objective-minded. They become a bit more aware of situations around the map. I say that, all of that gassing up right now, and Panatom's ignoring the fact that Fury is being done. Now spots out by getting that ward vision. Fury down to a quarter and stopped right away. The Oni Warriors regroup around. Casi la hacen, ¿eh? That's just smart. Panatom's got ears, right? He goes, wait a second, I don't hear Uller auto attacks. I hear Nemesis and Amaterasu. That means this is going down slowly. Instead of just stepping forward and going in for a steal, I'm going to get vision for my team. I'm going to go for those oracles because this is just going to go down way slowly. Now, esto va a ser asedio de titanes ya, ¿no? En la izquierda. Bueno, a ver cómo lo plantean. The Oni Warriors still in a little bit of a better state map-wise, but the Runic Bomb on Final K's shoulders is going to be very impactful as well. I wouldn't be surprised if we saw just a grouping up and just delete the Titans and go back to the Fire Giant dance, J-Mac. You got to remember what is on the line here. The Oni Warriors, one game away, one Titan kill away from just sending themselves to the World Finals. And the Leviathans need to get something going. If they want to start this reverse sweep, they need to get some action here. It's all got to start right here. Only 24 minutes in the game. Titans about to spawn up and head down left, but it looks like Amaterasu se está soleando el bufo, la gol. Final K on the left side, he can deal with that one, no problem. In fact, he might just go ahead and solo the Oni Fury, but as soon as that notification goes off, the Warriors will know that there's no Final K nearby. Troleada y Genetics, ¿eh? Ha gastado todo por nada, literalmente, ¿eh? Y la Amaterasu, mientras tanto, a su puta bola. And that was, you know, ice cold from Final K, right? He says, wait a second, I see Rivers rebuke, I see Panda Cat ult out or jump out. But he felt confident. He said, you know what? You're going to live. I trust my ADC. I trust my support to peel for him. I'm going to stay on this Fury.
ends up getting it, and so far hasn't left. It looks like channeling the teleport does show up, but Wrong Yu takes a lot of damage. No, Wrong Yu, he's got to use the Phantom Riptide. Shell because there's too many walls blocking his way. Riptide's another wall that he's got to try and deal with. He's just being poked at by Pagon, who jumps in aggressively yet again. This time it's Como le gusta el pegón, dashear in, el cabrón. Dashear in al cooldown todo el rato. Está muerto. SOT takes him down, set up by Panasonic, who's in the sky, on top of Final K, sun down. The Vulcan ultimate doesn't get any damage. Shinto walled up, Aegis down, double tap's good. Pagon eliminates him. It's 3 left on the Leviathans. And you have to back up here. The Leviathans have nothing to do. They cannot defend. It's only a Se les complica, a los Levis. Low health bars, but do feel confident. They've got their bracer and they have the Yemoja healing. The Fire Giant is the play. Sot on zone duty, trying to keep adapting away, and fine, okay. He's got movement speed, he might be able to get here, but it's going down fast. He's moving fast, but he's got to move just a little bit faster. Not in time. The Oni Warriors get Fire Giant. La última vez que hemos visto que se han hecho un fire han durado los otros 2 minutos, literalmente. For the Oni Warriors team, and everybody heading back to base, spending up that gold in pocket and level 20s on the horizon for some. Starter items being finished up for just about everyone now on the Oni Warriors side of the map. The Leviathans are playing in a major deficit now. And that's what I was talking about, J-Mac. Sure, Genetics whiffs the first ultimate, doesn't get much value, but what do the Leviathans do while that cooldown's down? Los muros están siendo demasiado clave. Está el Pani encerrando mucho con los muros y está forzando de todo. Riptides alone was able to pull back in Wrong Yu, start off that engagement, and of course Shinto, when he lost those beads, Panatom went to the sky immediately. He knew how to find that Vulcan and actually the wall after the fact. Lo decían ellos mismos, Ricardo. Entre ellos hacen los equipos. Según rendimiento y demás. The rest of the Oni Warriors pushing down left. They want this tier 2 tower, but the Leviathans, they're not positioned as a team that wants to give this up for free. They're positioned as a team that wants to go for at least a soft defense here. Well, solo laners aren't really here to do a whole lot. They're just boxing each other over on the right side of the map. Fine, okay. Drops his runic bomb. That's enough to help him nearly take down that tier 2. While the solos are distracted, Wrong Yu in danger. Pagon. Dios, Pagon! He's finally been punished for his sins. And Shinto gets stunned out by Panatom. Rivers Rebuke used just to bail out the Thor. But Pagon finally taken down. Adapting. Slice and dice on 3. Panatom beads. Hammer away. Riptide to bail out the squad. But Adapting's gonna blink forward. Try and dash. But how much can you chase Genetics? It's so hard to close the gap on the Emoja. Beads down from Netroid. The Leviathans aren't giving up the chase. Yeah, the bracer and the Riptide should be enough. Les han gastado cosillas, Hostia, el Pagon, Ha saltado in como lleva haciendo todo el rato y se lo han explicado un poquito, El timeline lo tenía acabado, puede que sí. Yo creo que no lo tocaba al revivir. No revivió. Bueno, pues menos mal que no revivió, la verdad. Yo creo que menos mal que no revivió, porque con lo mal que se ha tirado hubiera muerto otra vez. El otro día ya pasó.